Después de despertar, nuestro prota Itadori ve que de alguna forma terminó atado en una habitación llena de lámparas. Pero no está solo, porque un sujeto llamado Gojo está con él. Y Gojo le dice a nuestro prota que su muerte ya está decidida. Espera un momento, pongámonos en contexto primero. Un día antes de todo esto, nuestro prota estaba divirtiéndose en el club de ocultismo de su escuela. En dicho lugar, el prota pasa el tiempo con sus dos amigos. En eso, uno de los profesores le pide al prota que se una al club de atletismo. Y nuestro prota, cansado de que siempre le pidan lo mismo, reta al profesor a un duelo de atletismo. Y debido a que nuestro prota tiene una fuerza naturalmente increíble, gana a su maestro. Y encima con una gran diferencia. Seguido de eso, el prota va a visitar a su abuelo al hospital. Y cuando nuestro prota estaba al lado de la camilla, el anciano le dice a su nieto que use su fuerza para ayudar a las personas, para que cuando muera esté rodeado de gente. Y luego de decir esas palabras, el viejo muere. Y mientras nuestro prota estaba pensando en lo sucedido, al hospital llega Megumi, el Sasuke de la historia, y le cuenta al prota que estaba buscando un objeto maldito que tenía un talismán, el cual se encontraba en la escuela. Y nuestro prota le cuenta que aquel objeto lo tenían sus amigos del club de ocultismo, los cuales esa misma noche planean sacar el talismán. De inmediato, Megumi le explica al prota que si ellos quitan el talismán, morirán. Y como es de suponer, los dos corren hasta la escuela. Y cuando llegan, se percatan que hay una aura maligna cubriendo la escuela. Sin dudarlo, Megumi se mete en el edificio para derrotar a las criaturas malignas. Malditas, ¿vale? Lo siento. Y antes de irse le dice a nuestro prota que no se meta en la pelea porque solo será un estorbo. Es así que nuestro prota se queda fuera de la escuela. A todo esto, los amigos del prota se encuentran en una situación algo complicadita, ya que después de quitar el talismán de aquel objeto se dieron cuenta de que se trataba de un dedo humano. Bueno, más o menos. Seguido de eso, un demonio aparece y los ataca. Afortunadamente, Megumi entra en escena y usando sus poderes invoca a unos lobos bastante demoníacos, aunque llega un poco tarde ya que la amiga del prota había sido capturada e iba a morir. Pero de repente, nuestro prota entra por la ventana y consigue rescatar a su amiga. Aprovechando la situación, Megumi derrota al demonio y poco después, otra criatura aparece y ataca a los personajes. Viéndose acorralado, nuestro prota decide comer el dedo de Sukuna. Esto debido a que nuestro prota anteriormente mencionó que dicho dedo da poderes demoníacos. Y luego de ingerir el dedo, nuestro prota derrota al monstruo como si nada. Pero las cosas se ponen extrañas cuando descubrimos que el demonio Sukuna poseyó el cuerpo de nuestro prota. Y así nació el meme de sonríe como Itadori. Realmente es como Sukuna, pero bueno. En eso, Gojo entra en escena y derrota como si nada a Sukuna. Seguido de eso, deja inconsciente al prota. Y cuando nuestro joven abre los ojos, se percata que se encuentra en una habitación llena de talismanes o lámparas o como sea. Y en dicho lugar, Gojo le explica lo sucedido y le comenta que tiene dos opciones: ser ejecutado ahí mismo o ayudarlo a encontrar los 20 dedos de Sukuna para luego absorberlos y morir. Y como es de suponer, nuestro prota decide cooperar con Gojo para encontrar los demás dedos de Sukuna, ya que de esa forma podrá ayudar en algo. Seguido de eso, Gojo le explica al prota que él será un recipiente de Sukuna para que este no haga un desastre y al mismo tiempo será un detector. Básicamente nuestro prota tiene la habilidad de encontrar los dedos demoníacos. Y el otro día, Gojo lleva a nuestro prota a la escuela de hechicería. El punto es que nuestro prota comienza a vivir en dicha escuela y su tutor será Gojo, aunque nuestro prota no es el único estudiante recién ingresado de primer año, ya que Megumi y Nobara también lo son, aunque ellos tres son los únicos estudiantes de primer año de la escuela. Es así que el trío protagonista se nace. Vamos, nuestro prota es Natura, Nobara es Sakura y Megumi es Sasuke. Y encima tienen un ligero aire de los tres. Y sí, si aún no lo has entendido, nuestro prota se ha convertido en hechicero de la noche a la mañana. ¿Habrán hechiceros en nuestro mundo? ¿Quién sabe? En fin, en cuestión, Gojo les da una misión de prueba a Nobara y al prota para ver sus habilidades. Por su parte, Megumi se queda observando, ya que él es un estudiante que lleva un par de meses bajo el mando de Gojo. El caso es que Gojo lleva a sus dos alumnos a un edificio, el cual estaba siendo atormentado por un demonio maldito. Durante la misión, Nobara demuestra tener unas habilidades peculiares. Su especialidad es exorcizar usando magia vudú. Uniendo sus fuerzas, Nobara y nuestro prota consiguen derrotar a la criatura demoníaca, y en el proceso ambos jóvenes se vuelven más cercanos. Y cierto día, cuando Gojo no estaba en la ciudad, la organización de hechiceros, debido a la falta de personal, les pidió al trío de protas que derrotan a un demonio de categoría especial. Dichas criaturas son tan poderosas que incluso un maestro hechicero tiene dificultades para vencerlos. Pese al peligro, nuestros protas aceptan la misión. Ya estando en el edificio maldito, el demonio especial transporta a Nobara a otra habitación. Seguido de eso, ataca al prota y nuestro joven intenta defenderse. Es entonces que el demonio le corta la mano al prota. Viendo el peligro, nuestro prota le pide ayuda a Sukuna. Este le dice al prota que si lo invoca, lo primero que hará
Nobara es asesinar a sus amigos. Con eso en mente, nuestro prota le dice a Megumi que vaya a buscar a Nobara y que escapen de ahí, agregando de que cuando estén en un lugar seguro envía una señal. Bueno, la cuestión es que nuestro prota se queda peleando con el demonio y durante el combate nuestro prota es vapuleado y se da cuenta que es muy débil, y en ese momento nuestro joven escucha la señal de Megumi y sin dudarlo, nuestro prota se deja poseer por Sukuna. Seguido de eso, Sukuna derrota al demonio especial como si nada, y en proceso de conseguirlo, consiguieron uno de sus dedos, o sea un dedo de Sukuna. Cabe mencionar que en ese lapso de tiempo, la mano del prota se regeneró debido a los poderes regenerativos de Sukuna, y cuando la batalla termina nuestro prota no logra recuperar el control de su cuerpo, y Sukuna aprovecha la situación y toma de rehén al prota. Y lo primero que hace el demonio es quitarse el corazón, y seguido de eso, se come el dedo maldito que consiguió, y luego Sukuna habla con Megumi y le dice que él puede vivir sin corazón, pero ese no es el caso de nuestro prota. En pocas palabras, si el prota intenta tomar el control de su cuerpo, morirá por obvias razones. A todo esto, Megumi, testigo de todo, no puede hacer nada debido a la diferencia de poderes. Pese al miedo, Megumi se enfrenta contra Sukuna, pero como es de suponer, pierde, y cuando todo parecía perdido, nuestro prota recupera el control de su cuerpo para evitar que su amigo sea asesinado por el maldito demonio, aunque en el proceso nuestro prota muere desangrado. Ya saben, por ese pequeño detalle de que no tiene corazón. Y luego de la muerte de nuestro prota, tanto Nobara como Megumi se ponen bastante tristes al igual que yo, y de repente, una joven llamada Maki, que ya nosotros ya la habíamos visto antes, invita a Nobara y a Megumi a participar en un torneo de hechiceros, con la intención de volverse más fuertes, y los dos jóvenes deciden participar en dicho evento. Qué rápido se olvidaron del prota, ¿no? Mientras tanto, nuestro prota se encuentra dentro de sí mismo hablando con Sukuna. Durante la conversación, el demonio le ofrece un trato a nuestro prota. Cuando Sukuna diga extendido, el prota se deja poseer por un minuto. Además, el demonio promete no lastimar a ninguno de sus amigos durante ese tiempo. Como es de suponer, nuestro prota rechaza la oferta y ataca a Sukuna. Es entonces que el antes mencionado le dice que el ganador de la pelea tendrá el derecho de elegir cómo revivirá, y el prota acepta sin dudarlo. Y unos segundos después, Sukuna le rebana la cabeza al prota, y en ese momento nuestro prota regresa a la vida, ya que el demonio le regeneró el corazón. Y cuando nuestro prota se despierta, se topa con una doctora, la cual estaba a punto de diseccionarlo. Seguido de eso, Gojo felicita al prota por recuperarse de esta situación tan complicada. A todo esto, Nobara y Megumi están entrenando para el torneo de hechiceros, y durante la práctica, tanto Maki como el panda les comentan a los amigos del prota que deben mejorar su combate. Bueno, su combate cuerpo a cuerpo, ya que tienen un nivel bajísimo. Por otro lado, Gojo decide entrenar a nuestro prota personalmente, y su intención es mejorar la energía maldita del prota, explicando que el prota tiene un talento físico increíble, pero carece de energía maldita. Uno pensaría que la práctica sería algo súper estrafalario, pero no. Gojo le dice a nuestro prota que se ponga a ver películas de distintos géneros, ya que la energía maldita surge de las emociones humanas. Y esa noche en una carretera, Gojo se enfrenta contra una criatura perteneciente a la organización de las maldiciones. Dicho individuo tiene un poder equivalente a 9 dedos de Sukuna y posee la habilidad de controlar el fuego. Y durante el combate, nos enteramos que Gojo tiene la maldición del infinito, una cualidad que le impide a sus rivales tocarlo, ya que tiene una especie de armadura invisible rodeándolo. Seguido de eso, Gojo trae al campo de batalla al prota, ya que quiere que el prota sea testigo de cómo su maestro usa la energía maldita. Y luego de una exhibición de habilidades, Gojo se quita las vendas de los ojos y derrota a su rival usando una habilidad llamada vacío infinito. Es así que la pelea termina. Luego de eso, Gojo le pregunta al demonio que lo envió, y la criatura se niega a responder. Y justo cuando Gojo iba a asesinar a su rival, otro monstruo demoníaco aparece para salvarlo. Es así que las criaturas malditas escapan, aunque Gojo tiene más que claro que la organización de maldiciones está detrás de él. Seguido de eso, Gojo le dice a nuestro prota que debe entrenar mucho para ser capaz de vencer a una criatura demoníaca como la de antes. Es en eso, nuestro prota se pregunta a sí mismo si hizo bien en unirse a la escuela de hechicería de Tokio. Al día siguiente, Megumi y Nobara se encuentran con dos estudiantes de tercer año de la otra escuela de hechicería. Ellos se llaman Mai y Todou. Bueno, cuestión que es que Todou le pregunta a Megumi qué clase de mujeres le gustan, y Megumi le da una respuesta aburrida, y debido a eso, el grandulón decide atacarlo. Es así que la batalla entre ambos comienza, y debido a la diferencia de experiencia, Todou le da una buena paliza a Megumi. Afortunadamente, Toge, un aliado de Megumi, interviene en la batalla para ayudar. Debido a eso, Todou decide abandonar el combate. Mientras tanto, Nobara se enfrenta contra Mai, la cual por cierto es la hermana gemela de Maki. Y bueno, el resultado del combate es que Nobara acabó siendo derrotada, pero por suerte Maki entra en escena y la salva. Seguidamente, tanto Mai como Todou deciden irse, pero antes le dicen a nuestros chicos que los estarán esperando en el torneo de hechiceros. Por otro lado, vemos que un sujeto llamado Mahito, el cual pertenece a la organización de maldiciones, asesina a 3 jóvenes en el cine. Casualmente, Junpei es testigo de todo y le pide a Mahito que le deje unirse a su grupo. Esto debido a que Junpei era acosado por las personas que Mahito asesinó en el cine. Es así que el joven se une a la organización de maldiciones. Y al día siguiente, Kento, un investigador hechicero, y el prota visitan el cine en donde aquel incidente ocurrió. Mientras que exploraban el lugar, se topan con 3 criaturas malditas y la pelea es inevitable. Y es entonces que Kento le cuenta al prota que su poder es crear puntos débiles en cualquier oponente. Dicha habilidad le permite derrotar a enemigos que le superen en fuerza. Por su parte, nuestro prota hace gala de todo lo que aprendió con Gojo. Básicamente, nuestro prota tiene la habilidad de dar puñetazos superpoderosos
poderosos, usando la energía maldita. Y dicha habilidad se llama Puño Divergente. Y luego de la batalla, nos enteramos que aquellas criaturas eran humanos que fueron convertidos en bestias. Paralelamente, Junpei se reúne con Mahito en las alcantarillas de la ciudad. Ambos comienzan a conversar. Durante la charla, Mahito le revela a Junpei que su habilidad especial nació del odio que la humanidad siente entre sí, agregando que además todas las criaturas malditas nacen debido a las emociones negativas de los humanos. El caso es que Kento le encarga a nuestro prota la misión de encontrar a Junpei, y luego de una breve investigación, el prota logra ubicarlo. Por otro lado, Kento se encuentra con Mahito en las alcantarillas, y ambos comienzan a luchar. En eso, el villano comenta que su maldición consiste en tocar el alma de las personas para provocar una mutación, y transformarlos en criaturas malditas, y dicha habilidad se llama mutación masiva. Regresando con el prota, nuestro muchacho fue a la casa de Junpei para hacerle un par de preguntas. Es así que ambos pasan tiempo juntos. Mientras tanto, en la alcantarilla, Kento sigue combatiendo contra Mahito, y la pelea se le complica bastante a Kento, ya que Mahito no solo tiene la habilidad de mutar a sus rivales, ya que también tiene la habilidad de mutarse a sí mismo. Viendo que la situación cada vez se ponía más complicada, Kento decide usar sus poderes. Con eso en mente, comienza a trazar un plan mental para utilizar su habilidad especial y crearle una debilidad a Mahito. Debido a la sorpresa, el villano es tomado desprevenido, y Kento consigue debilitar a su rival controlándole una pierna. Cortándole una pierna. F. Y Kento aprovecha la situación y se retira del lugar. Y esa misma tarde, nuestro prota le pregunta a Junpei sobre el asesinato en el cine. Este le dice que no sabe nada al respecto, y nuestro prota decide creerle y terminar el interrogatorio ahí. Seguido de eso, nuestro prota le cuestiona a Junpei qué película fue a ver ese día. Junpei le responde que es una cinta vieja que seguramente no conoce, llamada La Lombriz Humana 3. Y de inmediato nuestro prota menciona que esa película es malísima, pero que la segunda parte es mucho mejor. Recordemos que el prota pasó horas viendo cientos de películas para aprender a usar la energía maldita. Bueno, la cuestión es que los dos jóvenes pasan varios minutos hablando de películas antiguas, y al final de la charla ambos deciden ir juntos al cine, pero un día de estos. Seguido de eso, la madre de Junpei aparece e invita al prota a cenar con ellos. Y bueno, durante la cena, todos se divierten y se la pasan bien. Y unas horas después, cuando nuestro prota se va, la madre de Junpei encuentra encima de la mesa un dedo de Sukuna, y de repente un demonio aparece y la devora de la cintura para abajo. Seguido de eso, Mahito comenta que el dedo de Sukuna fue puesto en su casa por un hechicero, que fue contratado por alguien que lo odia, y Junpei cree las palabras de Mahito, y al día siguiente se dirige a su escuela para asesinar a uno de los chicos que lo acosaba, ya que él piensa que dicho joven contrató al prota para asesinar a su madre con el dedo de Sukuna. Bueno, la cuestión es que Junpei usa sus poderes para dejar inconscientes a todos los estudiantes de la escuela y lastimar a su antiguo acosador. Y de repente nuestro prota entra al salón y se enfrenta contra Junpei, y ambos combaten, y nos enteramos que el poder de Junpei es controlar a una criatura demoníaca llamada Shikigami Medusa. Afortunadamente, el prota recuerda que su maestro le dijo que cuando se enfrenta a una criatura de esa clase, debe centrarse en atacar al invocador. Con lo anterior en mente, nuestro prota deja fuera de combate a Junpei, y luego de esto trata de persuadirlo para que pare. Es así que Junpei le cuenta al prota que alguien maldijo a su madre, y por eso lo asesinaron. Nuestro prota convence a su amigo de que se una a la escuela de hechiceros, ya que en dicho lugar hay buenas personas que lo ayudarán a encontrar al responsable de la muerte de su madre. Pero sin previo aviso, Mahito entra en escena, inmovilizando a nuestro prota, y luego usa su habilidad especial para mutar el cuerpo de Junpei. De esa forma, el joven se convierte en una criatura abominable. Y viendo la situación, el prota le pide ayuda a Sukuna para que haga algo para salvar a Junpei, aunque Sukuna lo único que hace es reírse de él. Bueno, reírse de toda esta situación junto a Mahito. Y la gota que derramó el vaso es cuando por un breve momento Junpei recupera su conciencia y le pregunta al prota por qué ocurrió eso. Y luego de ese breve momento, el joven convertido en un monstruo cae al suelo. Y como es de suponer, nuestro prota se enfurece y ataca a Mahito con energía maldita. El villano se percata que el golpe de nuestro prota lo lastimó, porque el prota tiene la habilidad de golpear el alma de sus rivales. Es así que comienza la batalla entre el prota y Mahito. Al final, el prota le da unos cabezazos brutales al villano y consigue acorralarlo. No obstante, Mahito consigue recuperarse y contraataca. Afortunadamente, Kento entra en escena y defiende al prota. Bueno, Kento se da cuenta que el prota tiene la habilidad de dañar a Mahito. Con eso en mente, Kento le cuenta a nuestro prota que no puede dañar al villano, pero que sí puede inmovilizarlo. Con esa información, ambos organizan un plan para derrotar a Mahito, y Kento debe neutralizarlo, y nuestro prota aprovechar para darle el golpe final. Y de esa forma inicia la pelea, y al final, Sukuna decide intervenir y consigue debilitar mucho al villano. Aprovechando la situación, nuestro prota usa su técnica especial, Puño Divergente, y logra dejar fuera de combate a su rival. Sin embargo, Mahito se las arregla para escapar. De esa manera termina la batalla. Al día siguiente, todos los villanos se reúnen y llegan a un consenso, y la organización de maldiciones quiere reunir a todos los dedos de Sukuna para revivir a Sukuna, y de esa forma crear una era en donde las criaturas demoníacas dominen la tierra. Con eso en mente, los villanos deciden orquestar un plan para invadir la escuela de hechiceros de Tokio, para robar los 6 dedos de Sukuna que hay ahí. Cuestión que los estudiantes de la escuela de Kyoto llegan a Tokio para participar en el torneo. Es entonces que volvemos a ver a Todo y a Mai, y al llegar dichos alumnos, son recibidos por Nobara, Megumi y compañía, y a los pocos minutos, Gotou
hace aparición y les revela a los amigos del prota que este último está vivo, aunque nuestro muchacho no obtiene las reacciones esperadas. Seguido de eso, nuestro prota se disculpa con sus camaradas por haberles hecho preocupar. Luego de eso, la organización del torneo explica que el equipo ganador será aquel que reciba más exorcismos. Debido a eso, todo el complejo de la escuela será un campo de batalla, en donde los estudiantes deberán completar los exorcismos. El caso es que la competición comienza y ambos equipos se ponen en marcha. En eso, todo intercepta al equipo del prota. Debido a eso, Maki le dice al prota que se encargue de distraer al grandulón para que ellos puedan realizar los exorcismos necesarios, o sin problemas, que ya no sé ni hablar. Es así que la batalla entre el prota y todo comienza. Durante el enfrentamiento, el gigantón le pregunta al prota qué clase de mujer le gusta, y nuestro prota le responde, aunque bueno, dejamos la respuesta aparte. Y todo se emociona al descubrir que el prota comparte los mismos gustos en mujeres que él, y desde entonces el grandulón quiere que nuestro prota sea su mejor amigo, aunque la batalla continúa, y ambos intercambian cientos de golpes, haciendo gala de su increíble poder físico. En eso, todo le dice al prota que debe mejorar su eficacia a la hora de golpear, ya que, a pesar de dar puñetazos demoledores, dichos ataques no serán suficientes para derrotarlo. Bueno, el grandulón le da un par de consejos a nuestro prota, para que se vuelva más fuerte, y luego de escuchar las palabras de todo, nuestro prota adquiere un nuevo conocimiento, y una nueva forma de pelear, una bastante más poderosa, y es así que comienza el segundo round. Por otro lado, vamos con Panda, se enfrenta contra un estudiante del equipo rival. Durante el duelo, vemos cómo Panda recuerda su pasado, y descubrimos que él fue creado de manera artificial por Yaga, el director de la escuela. Básicamente es la obra maestra de Yaga, ya que Panda tiene emociones y crece como un ser vivo. Pero regresando a la pelea, luego de un duro enfrentamiento, Panda se convierte otra vez en esa criatura gigante y poderosa, y logra derrotar a su rival. A todo esto, Maki se enfrenta contra Kasumi. Esta última se lleva una gran sorpresa al ver que Maki es increíblemente fuerte, a pesar de no poder usar energía maldita. No obstante, Maki compensa esa condición con sus armas malditas, armas que domina a la perfección, como es de suponer, y Maki le da una buena paliza a Kasumi y consigue vencerla. Poco después, nos enteramos que Maki era tratada como una sirvienta por su familia, esto debido a que no podía usar energía maldita. Es por eso que Maki decidió abandonar su clan, y antes de irse la joven le dice al jefe de la familia que cuando ella regrese, se convertirá en la jefa del clan. Pero bueno, regresando al torneo, Maki se enfrenta contra Mai, vamos, su hermana gemela, y como es de suponer, Maki sale victoriosa de aquel enfrentamiento. Y bueno, la organización de maldiciones decide mover ficha, y por eso envían a Hanami, una criatura monstruosa, para que se enfrente contra los hechiceros que están compitiendo en el torneo. Y como es de suponer, la competición queda suspendida, debido a dicho inconveniente. Un dato no menor, y es que los villanos rodearon toda la escuela con una barrera oscura, la cual le impide a Gojo pasar, o sea que Gojo no puede intervenir. A los pocos minutos, dentro de la barrera, los estudiantes de ambos grupos se enfrentan contra Hanami. No obstante, la diferencia de poderes es tal que el monstruo consigue derrotarlos a todos, y la única que consigue aguantar todo el combate es Maki, que usando sus armas malditas consigue dañar a la bestia. Pero aún así la joven es derrotada. Afortunadamente, el prota y todo aparecen y se enfrentan contra Hanami. Durante el combate, nuestro muchacho usa una técnica que todo le enseñó, llamada destello negro. Al ver eso, el grandulón se da cuenta que su amigo progresó muchísimo en poco tiempo, y el caso es que la batalla continúa. Es entonces que el prota y todo unen fuerzas para atacar simultáneamente a Hanami, que para entonces decidió tomarse el enfrentamiento en serio. La pelea continúa y descubrimos que la maldición del grandulón le permite cambiar de lugar con su oponente, y como es de imaginar, el grandulón y el prota aprovechan dicha cualidad para proporcionarle una paliza descomunal a Hanami. Pero pese a todo el daño recibido, el villano siempre se levantaba. En eso, Gojo destruye la barrera oscura para posteriormente darle el golpe final a Hanami. Es así que Gojo derrota al rival y salva la situación. Y debido a todo lo anterior, la organización de maldiciones decide de retirarse del campo de batalla. Uno pensaría que los protas salieron victoriosos, pero nada más alejado de la realidad, porque mientras los protas estaban luchando contra los villanos, Mahito se metió al edificio principal de la escuela y revoló los 6 dedos de su cuna que había ahí. Cuando las cosas se tranquilizan, los altos mandos de la organización de hechiceros se reúnen para hablar de los daños causados durante el incidente, y afortunadamente ningún estudiante murió. Luego uno de los profesores de la escuela, de Kyoto, sugirió suspender el torneo, pero Gojo comenta que él tiene una mejor idea: jugar un partido de béisbol para decidir qué escuela ganará la competición. Es así que la escuela de Tokio y la escuela de Kyoto arman sus respectivos equipos y se ponen a jugar, y al final nuestro prota es el último en batear y hace un home run, y es así que el equipo del prota gana, o sea, el equipo de Tokio. Unas semanas después, el prota recibe una misión, y la misión consiste en investigar unos extraños casos de suicidio en la localidad cerca. Digo, en una localidad cerca, que no sé ni hablar. Y cuando llegan al lugar, no tardan en descubrir que dichos suicidios se deben a la maldición del puente de Hashohachi o algo así, y cualquier individuo que sea maldecido con ella morirá al poco tiempo. En eso, Megumi comenta que Tsumiki, su hermana mayor, hace tiempo fue maldecida por aquella maldición, y por ello lleva varios años postrada en la cama, y la intención del muchacho es encontrar la forma de exorcizarlo, pero hasta el momento no encontró la manera. Esa misma noche, mientras los protas revisaban el puente de Hashohachi o como se diga, se toparon con una criatura maldita, enviada por la organización de maldiciones. El caso es que nuestros protas se enfrentan con la criatura, y de repente un individuo calvo distinto entra en escena y captura a Nobara. Paralelamente, Megumi se topa con un monstruo similar a Hanami, y al principio la criatura le da una buena paliza a Megumi. No obstante, Megumi decide darlo todo, y usa una técnica especial que estaba desarrollando llamada Jardín de Quimeras. Es así que Megumi consigue derrotar a su rival, y consigue un dedo de su cuna.
Mientras tanto, Nobara decide luchar contra el calvo, y durante el combate, la muchacha hace gala de sus increíbles cualidades vudús, tanto así que le da una buena paliza al rival con la ayuda del monstruo prota. Y bueno, al final los protas consiguen derrotar a los villanos, y así termina la pelea, y la misión de nuestros jóvenes. Luego de eso, Mahito y compañía reciben un mensaje informándolos que sus esbirros fueron vencidos por el prota y sus amigos, y esa misma noche, cuando las cosas se calman, Megumi le da el dedo de Sukuna al prota, y Sukuna se lo come al instante, y ahora el prota tiene en su cuerpo 4 dedos de Sukuna. Al día siguiente, todo recomienda al trío de protas, para ser ascendidos a hechiceros de primera clase en la organización, y unos días después, nuestro prota y sus amigos reciben una misión ultra secreta de Gojo. Y bueno, y a continuación nos cuentan el pasado de Gojo. Nos situamos en 2006, cuando Gojo todavía está en segundo año. Un día Utahime y Meimei se encontraban en una misión, que lo llaman un lugar bastante infinito, ya que los pasillos eran interminables, que es igual a problemas. Pero llega Gojo desde arriba diciendo que las rescataría. A Utahime no le gusta, y que Gojo siempre se burla de ella, por su poco poder. También se encuentran ahí con Gojo, Seguro y Soku, sus dos otros compañeros. Y ¡pum! Sale una maldición del suelo. Intenta atacar a Utahime, pero Suguru Geto la salva en un plis plas. Después al parecer Gojo destruyó todo el lugar, pero se le olvidó poner una pantalla, o sea que todo el mundo se dio cuenta de lo que pasó en ese lugar. Y al volver a casa reciben un gran sermón del profesor Yaga, que se lo pasaron por el huevo izquierdo y por el huevo derecho. Y bueno, Gojo le dice a Geto que los hechiceros deben ser revelados al mundo. Obviamente Geto no le gustó lo que dijo. Por cierto, Geto es este, por si las dudas. Y por ello por poco se arma una buena. Pero no pasó nada ya que el profesor Yaga vino. Vino para encomendar una misión a Gojo y a Geto, donde deben proteger y eliminar a una chica, que será un recipiente del plasma estelar del señor Tengen, ya que el señor Tengen tiene como una especie de técnica de inmortalidad, que con ella protege a la escuela. Necesitan un nuevo recipiente porque su cuerpo envejece, y cuando llega a su límite su poder aumenta bastante, y si eso pasa podría perder totalmente el control, y por eso necesitan un nuevo recipiente. Tan rápido como el viento empieza la búsqueda, ya que hay dos organizaciones más que la están buscando. Al estar en camino se escucha una explosión, y ven a la chica cayendo del edificio. Esto lo causó la organización llamada Q, ya que tienen como objetivo que Tengen venga, y con ello destronar al mundo mágico. Pero antes de llegar al suelo, Geto la salva. Y luego vemos a la otra organización, la Vasija del Tiempo, que tiene como dios a la forma sin control de Tengen. Vemos cómo está contratando al padre de Megumi para que le mate a la chica por dinero. Sí, este es el padre de Megumi. Más adelante derrotan a la organización Q, y así se disolvió. Pasadas las horas vemos al padre de Megumi, apostando para ganar más dinero. Y lo ve quien lo contrató, y le pregunta cómo va. Y le dice que está tomando con calma esta misión, porque hay un sujeto llamado Gojo que es súper fuerte, y por ello debe pensar antes un plan. Y bueno, al acabar todo la chica está inconsciente. Al despertar le pega una buena hostia a Gojo, pensando que era el malo, ya que realmente los malos son las anteriores organizaciones. En este caso, también el padre de Megumi es malo. Gojo y Geto intentan convencer a la chica de que no son malos, y lo logran. Por cierto, tienen como misión también aceptar todas sus peticiones, ya que si se vuelve un recipiente ya no podrá volver a salir fuera. Y Geto y Gojo lo entienden. Escortarla obviamente no va a ser tan fácil, ya que ahora mismo la chica vale más de 30 millones, ya que la pusieron en internet, por lo que los cazarrecompensas están alerta. Como primera petición de la chica es llevarla a su escuela, y por ello algunos cazarrecompensas descubren que están ahí. Geto se dio cuenta, porque una de sus criaturas malditas ha sido exorcizada. Todo de los 30 millones, los cazarrecompensas ha sido un plan del padre de Megumi. No me extraña que sea el padre de Megumi. Y por esta situación Gojo, Geto y Misato se dividen. Misato es como la sirviente de la chica. Ya que estamos te diré el nombre de la chica, y se llama Riko. Geto fue a ver quién exorcizó su maldición, y nos encontramos con el primer cazarrecompensas, que al parecer es un anciano, que el pobre solo buscaba dinero para sobrevivir, ya que su familia lo había abandonado. Más o menos. Pero tan rápido como el viento Geto lo derrota, y el pobre ya no tiene oportunidad de conseguir el dinero. Gojo se va a buscar a Riko, y al entrar a su clase solo había mujeres, ya que la escuela es de solo mujeres. Y vemos como todas las chicas se sorprenden por su belleza. Incluso la profesora le pidió el número. Gojo consigue sacar a Riko de la escuela, y por ello se la quiere llevar a su instituto. En el camino se encuentra a un tipo que clona su cuerpo, pero Gojo lo vence fácilmente. Le llega un mensaje a Riko, y ese mensaje es una foto de Misato secuestrada. Y para rescatarla deben hacer un intercambio en Okinawa, o sea Riko por ella. Tic-toc, tic-toc. Pasaron 2 días desde eso, y todos están disfrutando en la playa, ya que la lograron salvarse en el intercambio. Te preguntarás ¿cómo? Amigo mío, ni yo lo sé. Bueno, ahora toca disfrutar un poco antes del día de la asimilación, o sea el día que cambien el recipiente. En fin, llega el día de la asimilación, y ya están en el instituto, con la barrera que los protege, y por ello bajan la guardia, y el padre de Megumi atraviesa a Gojo con su espada, y al parecer Gojo y el padre de Megumi se conocían en el pasado. A ver, la puñalada no le sirvió de mucho. Gojo se encuentra bien, pero empieza una batalla bastante épica. El padre de Megumi es bastante fuerte y no se rendirá fácilmente. Gojo está en problemas, ya que el padre de Megumi porta una espada que anula cualquier maldición, y por ello Gojo lo está pasando bastante mal, hasta que cae derrotado.
A ver, no digo muerto porque ya saben que no murió, pero bueno. Paralelamente, Geto lleva a Rico al sitio donde harán la asimilación. Se despide de su sirvienta y Geto le dice que si no quiere hacer la asimilación que no la haga, ya que por algo son los más fuertes, ¿no? Ya que ella es bastante joven y obviamente tiene mucho futuro. Y de tanto pensar esta petición, acepta, y así quedarse para vivir más cosas. Y Leo el sí. Y una bala atraviesa su cabeza, ya que el padre de Megumi logró encontrarlos. Y el cabrón le dice cómo entró al instituto, sin que la barrera lo detecte a Geto. Pues él, como no tiene energía maldita, no lo detectó. Y dirás, si tiene armas malditas, pues la almacena en un bicho raro. El mismo bicho se come a sí mismo, para que no detecten su energía maldita, y así ser indetectable para los hechiceros. Y por ello al principio atraviesó a Gozo con una espada normal, para que Gozo no se diera cuenta de que se está acercando. Ya saben que la sirvienta la habían dejado atrás, y al parecer seguramente la mató. Geto se descontrola, ya que el padre de Megumi le dice que ha matado a su mejor amigo, también por matar a Nico y a la sirvienta. Obviamente esto es de locos. Yo la verdad no sé cómo reaccionaría en su situación. En fin, la batalla fue bastante rápida. El padre de Megumi acabó derrotando a Geto, y así él solito venció a todos. Se llevó a la chica a la seca para recoger su recompensa, pero al salir del lugar, Gozo lo estaba esperando. Estaba vivito y coleando. Ahora empieza una pelea donde dos personas parecen drogadas. La batalla fue muy igualada, pero Gozo escondió una técnica secreta y acabó completamente con el padre de Megumi. Antes de morir le dice que su hijo será vendido a la familia Zenin en unos 2 o 3 años, y con esta información que haga lo que quiera. En pocas palabras le dice que se quede con su hijo. Gozo, al ir a recoger el cuerpo de Nico, ve como todos los de la sexta están celebrando la muerte de Nico. Gozo pensó en matarlos a todos, pero Geto llega y le dice que no lo haga. Y ya estamos en agosto de 2007. Gozo se proclama el más fuerte de la escuela, y por ello Geto empezó a trabajar solo, ya que Gozo tenía misiones más difíciles. Y debido al exceso de maldiciones ingeridas, tuvo fuertes problemas mentales, y ahora mismo está cansado de comer maldiciones y trabajar para la gente, para luego él siempre salir perdiendo. Luego se encuentra con una mujer llamada Yuki, que tiene el sueño de vivir en un mundo sin maldiciones, y le dice a Geto las diversas formas de hacerlo. Esta parte poder del guión. La primera sería eliminar toda energía maldita de la humanidad. La segunda, hacer que toda la humanidad controle la energía maldita. Pero a Geto se le ocurre otra idea: matar a todos los humanos, ya que ellos son los que crean las maldiciones, con sus putos problemas. Luego Yuki se va y le dice que se quede tranquilo por lo que pasó con el recipiente, ya que Tengen de momento está estable. Y pasaron 2 años. Nos situamos en una misión en un viejo pueblo, donde se encontraban 2 gemelas con poderes especiales, que fueron torturadas y encerradas. Y Geto en ese momento ya estaba cansado de la humanidad, o sea, humanos normales, y decidió salvar a las chicas y matar a todos los del pueblo. Y así Geto se volvió como el del mini bigote, o sea, ve a los humanos como una raza bastante baja, y los que controlan la energía maldita los ve como superiores. Luego el instituto se enteró de lo que hizo, y lo declara. Al ir a buscarlo a su casa, ven que sus padres están muertos, o sea que Geto los mató. Esto obviamente no se lo cree Gozo. Iba en persona a buscarlo, y al encontrarlo Geto le dice: quiero un mundo de solo hechiceros, ya que los simios no sirven de nada. Se refiere a los humanos. Y Gozo le dijo que estás loco, incluso mataste a tus padres. Pero le dice: por ser mis padres no tendrán un trato especial. Y desde ahora Geto se declara el villano de esta historia. En fin, pasan 2 días, y Gozo se va a ver a Megumi, y Gozo le dice qué va a hacer, o sea, si se irá al clan Zenin, y le dice que si Tsumiki, su hermana, está feliz, se irá, y Gozo le dice que 100% de que no será feliz, y por ello decidió no irse al clan, y también le dice que se vuelva fuerte, para que no te deje atrás. Y todo esto lo estaba recordando mientras dormía, ya que fue despertado por Itadori, Megumi y Nobara. No te preocupes, todavía no acaba el resumen. Luego les mandan a una misión, es capturar a un espía, que es Kokichi Muta, pero los 3 no lo logran encontrar, pero Geto y Mahito se lo encuentran. Por las dudas estamos en el presente. Al darles un poco de información, ellos deciden curarle, con una técnica bastante peculiar: la mutación inactiva. Y después de cumplir este trato, empieza una pelea entre Mahito y Kokichi, o como chuches se diga su nombre. Y tú dirás, ¿por qué se pelean? Solo para matarle. Al principio, Kokichi usa muchas marionetas como distracción para usar su nueva máquina, Mechumaru Zero, que tiene acumulado 17 años de energía maldita. Está usando 3 años de energía maldita, pero no le hizo mucho daño a Mahito. Pero Kokichi tenía algo escondido, aunque no le sirvió de mucho, y murió. Encima sin avisar a Gozo de lo que ocurriría en Shibuya. Y tú dirás, ¿qué ocurriría? Aparece una pantalla de 400 metros. Al parecer esta pantalla solo encierra a la gente normal, y como estaban en Halloween capturaron a muchas personas. Debido a este incidente, los alumnos más poderosos se dividen en 3 equipos. El equipo Nanami lo forman Megumi, Nanami y Takuma. El equipo Zenin formado por Naobito, Maki y Nobara. Equipo Kusakabe formado por Panda y Kusakabe. Los que están dentro de la pantalla piden que venga Gozo, o sea, gritando. ¿Unos humanos normales saben el nombre de Gozo? ¡No
creo. Al escuchar este quilombo aparece Gojo y nos dice que ya sabe qué están intentando hacer, así que les seguirá el juego. Así falta el cuarto equipo, formado por Mei Mei, Ui Ui e Itadori. Luego vienen estas tres maldiciones que provocan a Gojo, matando a las personas que están ahí. Y obviamente él se enfada mucho y les está metiendo una paliza. El equipo de Itadori está en la estación de tren para intentar destruir parte de la pantalla. Y se encuentra ahí el archienemigo de Itadori, Mahito. Y Itadori fue a buscarlo, pero en el camino se topa con un saltamontes. Pero no era para tanto. Bueno, más o menos. Al mismo tiempo Gojo se mete a un tren por estar detrás de este volcán. Y llega a la estación donde está Itadori. Y fuera del tren le esperaba a Mahito. Y hizo una trampa, poniendo a 100 humanos mutantes para que Gojo use su cerebro y los mata a todos rápidamente. Y cada vez que los mata aparecen más. Y por ello tuvo que usar esta técnica, expansión territorial de 0,2 segundos. Y con eso logró matar a todas las maldiciones humanas. Y cae en cubo al suelo. Puerta de la prisión confiadora. ¡Ábrete! Y bueno, el villano se pone en ventaja. Aprovechando que Gojo estaba distraído, Goto usa la técnica llamada puerta de la prisión confiadora. Dicha técnica puede sellar a cualquier individuo sin excepción, aunque para conseguir sellar una bestia tan poderosa como Gojo, los villanos deben detenerlo por un minuto. Con eso en mente, Geto hace acto de presencia. Al verlo, Gojo se queda en shock, porque se supone que Geto, su mejor amigo, estaba muerto, porque recordemos que él lo mató. Y aprovechando el repentino desconcierto, Geto usa la técnica que mencioné antes, y captura a Gojo. Seguido de eso, Geto revela que no es el Geto real, sino que es una maldición que tomó prestado el cadáver de antes mencionado. Es entonces que vemos como el villano se quita la tapa de la cabeza para mostrar su verdadera apariencia. Básicamente es un cerebro con ojos llamado Gero. Bueno, la cuestión es que Geto le dice a Gojo que su fuerza es una molestia para sus planes y que por eso quiere sellarlo por 1000 años. En eso, Gojo comenta que además de él, hay otro hechicero increíblemente fuerte llamado Yuta. Al escuchar eso, Geto le replica que aquel jovencito no llegará a ser ni por asomo la mitad de lo que él es, o sea igual de fuerte que Gojo. Por otro lado, Itadori y Mei Mei se encuentran en otro punto de Shibuya. El prota se entera por parte de Mechara que Gojo fue sellado, y para empeorar las cosas, se encuentra la capa más interna de Shibuya. Es entonces que Mechara le explica al prota que los villanos crearon 4 capas. La capa C, la más externa, fue producida para evitar que los hechiceros de más alto rango entren a Shibuya. La capa A, por su lado, fue creada para contener a Gojo y poder sellarlo con la técnica de Gero. Mechara le pone como misión al prota buscar la manera de destruir la barrera. Paralelamente, Gojo se da cuenta que dentro del sello no transcurre el tiempo, aceptando que no puede hacer nada para revertir la situación. Así que Gojo no tiene más que una opción, y es dejar todo a manos de Itadori, Nobara y Megumi. Gero y Mahito se encuentran en la estación de trenes de Shibuya, con la intención de llevarse a Gojo a un lugar más tranquilo. No obstante, se dan cuenta que no pueden mover la caja cúbica, en donde está sellado Gojo. Es entonces que Gero explica que hasta que el proceso no se complete totalmente, no podrán mover aquella caja. Y al poco tiempo, Mechara le cuenta a Itadori que los villanos no pueden mover el sello de Gojo, agregando que deben aprovechar esa oportunidad. Por otro lado, el escuadrón de Kento y Megumi se entera que Gojo fue sellado. Sin dudarlo, se ponen en marcha para rescatar a su camarada. Y ahora, el objetivo principal de la organización de hechiceros es rescatar a Gojo. De lo contrario, la era de la humanidad terminará, al menos en Japón. A rato, los villanos se percatan que los descubrieron, aunque no les preocupa mucho, ya que sin Gojo, los hechiceros y las maldiciones están igualadas en poder. Debido a eso, Mahito sugiere asesinar al prota, ya que opina que no necesitan el poder de Sukuna, porque Gojo está sellado. Y el motivo principal para liberar al demonio era justamente para poder hacerle frente a Gojo, pero que ahora Gojo ya no es un problema, Sukuna ya no importa. Seguidamente, Mahito menciona que desea matar a Itadori. Sin embargo, Hougo se opone a dicha idea, ya que él cree firmemente que Sukuna es indispensable para crear una era en donde las maldiciones gobiernen la Tierra. Y sin ganas de discutir, Mahito sugiere hacer un juego. Aquel que encuentre primero a Itadori tendrá el derecho a elegir qué hacer, y Hougo acepta el duelo. Cabe resaltar que un individuo llamado Choso también se une a la cacería. Poco tiempo después, Itadori y Megumi se reúnen, y ambos intercambian información sobre lo que está ocurriendo, y seguido de eso, se ponen a buscar la manera de destruir aquella barrera. Y debido a que Megumi es el más sesudo de los dos, deduce que la fuerza de aquel domo de energía es muy grande y unión de puntos, y llega a la conclusión de que el hechicero que la creó está dentro de la misma, o sea que se encuentra en algún punto de Shibuya. Los protas no tardan en darse cuenta que aquel individuo se encontraba en lo alto del edificio más grande de la zona, bueno, más alto. Y cuando los dos jóvenes se encuentran con aquel sujeto anciano, sin dudarlo se disponen a luchar contra él. Luego de varios minutos de combate, en donde los protas lo daban todo para asesinar a aquel anciano, se percatan que ninguno de los golpes que ellos estaban dando era eficaz, mientras que ellos se debilitaban más y más, o sea que el viejo parece no haber recibido nada de daño por parte de ellos. Por otro lado, nos situamos en 1988, el año que Gojo nació. En ese momento nadie conocía su potencial. Unos años después, todos los hechiceros del mundo querían verlo muerto, ya que antes de que el niño existiera, el trabajo de hechicero era realmente sencillo y muy lucrativo. Pero desde que aquel niño apareció, las cosas se volvieron cada vez más difíciles.
Debido a lo anterior, todos los hechiceros lo apodaron el niño de los 6 ojos, un completo monstruo que con solo una existencia cambió el equilibrio del mundo, a tales puntos que desde su nacimiento las maldiciones, o sea los monstruos, aumentaron en cantidad y fuerza de forma considerable. Es por eso que todos los hechiceros oscuros querían verlo muerto, y sin mencionar que había una recompensa de más de 100 millones de yenes por su cabeza. Pero bueno, regresando al presente, el prota y Megumi siguen enfrentándose a aquel anciano de barba. El objetivo de nuestros jóvenes es dejarlo fuera de combate para que la barrera que impide que los hechiceros entren a Shibuya desaparezca. Bueno, la batalla continúa y Megumi invoca una estampida de conejos para después atacarlo con un elefante adulto. El anciano resiste todos los ataques. Seguidamente, Megumi le cuenta al prota que descubrió que aquel anciano tiene una habilidad que le permite invertir el daño que recibe. O sea, si alguien lo golpea con mucha fuerza, él no recibe nada de daño. Es por eso que el elefante adulto no le hizo nada. No obstante, Megumi notó que dicha habilidad se regula en el momento. O sea, cuando el viejo ve que su rival lo va a golpear con mucha fuerza, activa su habilidad en ese preciso instante para anular el daño. En pocas palabras, si ambos comienzan a intercambiar golpes débiles con golpes fuertes de manera aleatoria, tarde o temprano el anciano no sabrá cuándo usar su poder y terminará recibiendo un puñetazo demoledor. Dicho y hecho, a los pocos minutos nuestro prota puso en práctica lo que Megumi dijo y consigue asistirle un tremendo puñetazo al anciano. De esa forma, el prota y Megumi consiguen vencer al anciano, que mantenía activa la barrera. Y luego de vencer al viejo, la barrera que impide que los hechiceros pudieran ingresar a Shibuya desaparece. Por otro lado, nos enteramos que una señora llamada Ogami invocó el cuerpo de Toji Fujiguro. Sí, recordemos que es el padre de Megumi. No obstante, cuando la anciana quiso deshacer la invocación, Toji se niega. Al parecer la voluntad del sujeta era tan imponente que rompió la técnica de la anciana, aunque más adelante te cuento cómo continúa esto. Por otro lado, Nobara se topa con un tal Shigemo. Dicho individuo asesinó a decenas de hechiceros de rangos menores, lo cual se le hizo relativamente fácil, ya que tiene la habilidad de proporcionar golpes críticos muy precisos, lo cual, como te imaginarás, le dará una increíble ventaja en combate, y Nobara intenta combatir contra él. No obstante, la naturaleza de ambos era muy diferente, y podríamos decir que Shigemo tiene una ventaja bastante increíble contra Nobara, y la batalla entre ambos es bastante frenética, y dura muy poco, ya que Nobara se da cuenta que no puede derrotar a su rival. Por esa razón decide hacer tiempo, para tener un breve espacio para pensar cómo escapar. En eso, Kento entra en escena dispuesto a derrotar a Shigemo. Cuestión que Kento le pregunta a Shigemo cuántos son sus aliados y cuál es la posición. Mientras decía esa frase múltiples veces, le proporcionaba una paliza descomunal a Shigemo. Y la cosa es tan desigual que Shigemo se disculpa por haber asesinado a todos aquellos hechiceros. Luego de eso, Kento le da el golpe final a su contrincante y de esa forma termina el combate. A todo esto, Nobara observa todo esto asombrada por el poder de los hechiceros de primera categoría. Por su parte, Mei Mei se encuentra cara a cara con Garou. Él, con la intención de distraerla un rato, invoca una maldición especial tipo enfermedad llamada el dios de la viruela. Luego de hacer eso, Garou se va. Y como te podrás imaginar, la muchacha comienza a combatir contra aquella maldición. Afortunadamente, cuenta con la ayuda de su hermano menor, el cual casualmente también es un hechicero. Mientras tanto, nuestro prota se topa con un sujeto llamado Choso, el cual trabaja para la organización de maldiciones. El tal Choso y el prota se disponen a combatir. Regresando a Mei Mei, luego de un arduo combate en contra de la maldición que invocó el villano, Mei Mei, con la ayuda de su hermano menor, consigue vencer al dios de la viruela. A todo esto, nuestro prota continúa luchando contra Choso y ambos pelean con mucha fuerza durante un largo rato. La verdad, hay golpes por todos lados, pero la cosa se mantiene algo igualada. Durante el combate, nuestro prota recibe información valiosa sobre la habilidad de su rival, y quien da dicha información es Mechara. De esa forma, el prota descubre la habilidad de Choso, que consiste en controlar su propia sangre. Y bueno, luego de un arduo proceso, nuestro prota consigue quitarle dicha cualidad. De esa forma, el prota y Choso empiezan a luchar a puño limpio. Vamos, la especialidad del prota. Y durante aquel intercambio de golpes, todo parece posible, y la balanza se inclina del lado del prota. No obstante, para sorpresa de todos, Choso consigue dejar fuera de combate al prota. ¿Será que murió? Y justo cuando Choso iba a darle el golpe final a nuestro prota, Sukuna interviene y pulveriza la mente de Choso con recuerdos que nunca ocurrieron. Debido a lo anterior, Choso pierde la cordura y se aleja del cuerpo del prota. Y poco después, dos mujeres se encuentran en el cuerpo del prota y se dan cuenta que sigue con vida. Menos mal, ¿no? Mientras tanto, cerca de ahí, el escuadrón de Maki conformado por Kento y Naohito se topa con una maldición parecida a un embrión gigante, y la pelea no tarda en llegar. Durante el duelo, Naohito hace gala de todas sus habilidades. No obstante, la maldición se repone y usa una técnica llamada invasión del ejército de muertos sin fin. Dicho ataque deja contra las cuerdas al equipo de Maki, y justo cuando Maki iba a morir a manos del enemigo, Megumi entra en escena para salvarla. Es así que el joven, usando una técnica territorial llamada Jardín de Sombras de Quimeras, daña gravemente a la maldición. Lamentablemente, él está transcurrido dentro de la técnica territorial del enemigo, lo que le da una increíble ventaja a la maldición. A razón de lo anterior, el equipo de Maki vuelve a ser acorralado. Notando la situación, Megumi decide hacer un hoyo para escapar, y luego de muchas dificultades, el joven consigue crear una pequeña abertura en el territorio del enemigo, y sin dudarlo todos intentan escapar, pero no contaban con que Toji, el padre de Megumi, entrara por aquel agujero.
el cual luego de eso se cerró. Es así que Touji se une a la batalla. Al parecer la técnica de necromancia de la vieja Okagami falló y Touji consiguió liberarse, y ahora él podrá moverse por el mundo de los vivos hasta que su cuerpo sea destruido. Pero no todo es bueno, porque Touji vivirá como una marioneta que solo piensa en luchar, y por instinto se enfrentará a los guerreros más fuertes sin importar si son buenos o malos. Al rato la pelea entre Touji y la maldición comienza. Touji demuestra que tiene unas capacidades físicas increíbles, pero que muy superiores a las de Maki. De hecho, Touji usa una arma maldita que se vuelve más fuerte si su portador tiene una fuerza física sobrehumana, y debido a la difícil situación, el escuadrón de Maki decide dejar que Touji se haga cargo de enfrentarse a la maldición. Cabe resaltar que Megumi nunca conoció a su padre, por eso no conoce a Touji. Quería aclararlo por si alguien se lo preguntaba. Al final, Touji apuñala múltiples veces a aquella maldición, y de esa forma consigue derrotarla. Cuando la técnica territorial del enemigo desvanece, Touji por puro instinto se dirige a enfrentarse a Megumi, ya que es el más fuerte del lugar, y de repente, el escuadrón de Maki se topa con Hojo, o Hogo como lo quiera llamar, el cual estaba enojado por la muerte del monstruo que vimos antes. Sin vacilar, Hogo demuestra su increíble poder, y derrota a Maki, Kento y a Nobito, y de repente, Hogo siente que un dedo de Sukuna fue liberado. Es entonces que dos mujeres le dan a nuestro prota un dedo de Sukuna mientras estaba inconsciente. Hogo de inmediato llega al lugar. Aquellas jóvenes espantadas huyen al verlo, y bueno, Hogo quiere aprovechar la situación y despertar a Sukuna de una vez por todas. Con eso en mente, decide darle 10 dedos a Sukuna, y de golpe, para que el cuerpo del prota no pueda resistir el control de aquel demonio. Hogo le dice al inconsciente prota que ahora tiene 15 dedos de Sukuna en su cuerpo. A todo esto, las chicas que vimos antes siguen ahí, y ahora sí que sí, Sukuna despierta, y todos los presentes se arrodillan, ya que sienten el increíble poder de Sukuna. Seguido de eso, una de las jóvenes quiere pedirle algo al demonio, y sin dudarlo Sukuna acabó con las vidas de las ambas chicas, diciendo que nadie le da órdenes. Luego de aquello, Sukuna habla con Hogo, y durante la charla, Hogo le dice a Sukuna que está de su lado, y que lo ayudará a hacer un ritual para conversar el cuerpo del prota para siempre. Pero Sukuna le dice que no es necesario, porque él ya tiene sus propios planes. Seguidamente el poderoso demonio le dice a Hogo que como muestra de agradecimiento por los 10 dedos, le permitirá que le pida cualquier cosa, con la condición de que él, o sea Hogo, le dé un golpe, solo un golpe, y con el mayor respeto Hogo acepta el reto, o el trato. Paralelamente la batalla entre Touji y Megumi sigue en curso, y nuestro joven tiene muchas dificultades para vencer a su rival, y de repente Touji para en seco, y luego de unos segundos en silencio, le pregunta su apellido al muchacho. Este le dice que su apellido es Fushiguro. Al oír eso, Touji felizmente se da por vencido y se suicida, ya que está satisfecho de que su hijo no pertenezca a la familia Zenin, o Zenin. Es así que la batalla entre padre e hijo termina. A todo esto, nos enteramos que los camaradas hechiceros de Geto, luego de su muerte, decidieron obedecer las órdenes de Gero, o sea el villano de Stark, para que la voluntad de Geto no se pierda. Básicamente, el antiguo grupo de Geto quiere que el objetivo del antes mencionado se cumpla. Ya saben, eso de que los humanos mueran y en el mundo solo existan hechiceros y los humanos son putos monos. Aunque eso no es lo importante. Lo importante es que Sukuna y Hogo comienzan a luchar. La pelea es muy desigual, ya que Sukuna realmente le está dando una paliza mortal. Tanto es que Hogo no quiere usar su técnica territorial, porque sabe que Sukuna la invertirá y la usará en su contra, como alguna vez hizo con Gojo. En eso, el demonio Sukuna frena en seco y le dice a su oponente que la pelea es muy aburrida, y para entonces Hogo se lleva una desagradable sorpresa al ver que Sukuna puede usar su estilo de pelea a la perfección. O sea, con esto me refiero a que Sukuna también puede usar el poder de fuego. Hogo al ver eso se hace caca encima, porque sabe lo que le espera. Como te podrás imaginar, Sukuna derrotó al instante a Hogo, y antes de irse al más allá ambos tuvieron una conversación. De hecho, Dragon también estaba ahí. Dragon como Hogo mencionan que ahora el único guerrero fuerte de la organización de maldiciones es Mahito, y la charla termina cuando Sukuna le dice a Hogo que se siente orgulloso porque es fuerte. Solo perdió porque él lo es más. Al escuchar eso, Hogo llora, y es que se siente feliz de ser reconocido por la criatura más fuerte que existe en la Tierra. Y cuando aquella batalla termina, un sujeto llamado Urauma aparece y le da la bienvenida a Sukuna, y este último inmediatamente reconoce a su antiguo lacayo. Paralelamente, cerca de ahí, Megumi y Shigeo se encuentran, y pues la pelea es inevitable, y durante el duelo, Megumi invoca una bestia legendaria, que únicamente se puede invocar usando el poder de varios hechiceros. No obstante, Megumi puede hacerlo solo. Es de esa forma, es que nuestro muchacho invoca al general divino de las 8 hojas, el demonio Mahoraga, y luego de cumplir su tarea, Megumi se despide de su rival. En eso, Mahoraga golpea a Megumi y lo deja inconsciente. El plan del muchacho desde el inicio era que Shigemo sea asesinado por aquel monstruo descontrolado, aunque el plan se desvía cuando Sukuna aparece y decide enfrentarse a Mahoraga. Es así que la pelea entre Sukuna y aquel demonio comienza. El duelo es muy frenético y hay golpes por todos lados. Sukuna se queda bastante impresionado por el poder de la criatura que Megumi invocó, tanto así que decide usar su técnica territorial, Relicario Maldito. Dicha habilidad tiene un alcance de 200 metros y es tan poderosa que considera una técnica divina. El caso es que Sukuna derrota a Mahoraga. Luego de eso, Sukuna asesina a Shigemo, dado por finalizado el combate. Cuando la cosa se calma un poco, el prota recupera el control de su cuerpo
De inmediato nuestro muchacho va en busca de Kento, ya que tiene que preguntarle algo. Cuando se encuentra con el antes mencionado, nuestro prota es testigo de cómo Mahito asesina a un ya deteriorado Kento. Obviamente nuestro prota se enfurece y pelea contra él, o sea, contra Mahito. Sin mucho más, la batalla entre nuestro prota y Mahito comienza. El prota al principio estaba alterado, pero decidió calmarse para poder luchar en condiciones, y de esa forma venga la muerte de Kento. Es así que el duelo comienza, y durante el intercambio de golpes, nuestro prota le consigue dar una patada a Menji a Mahito. Seguidamente le dio un golpe en la boca del estómago. A razón de lo anterior, el rival de nuestro prota queda fuera de combate momentáneamente, pero a los pocos segundos Mahito se repone, para empezar con el segundo round. Bueno, la pelea se le complica bastante a Mahito. Notando eso, el villano comienza a considerar usar su as en la manga. Es entonces que vemos que Mahito tiene un clon, el cual está luchando contra Nobara, justo en este momento. Y el plan del villano es derrotarla y usarla como rehén en caso de que el prota lo acorrale. Pero el villano no contaba con que Nobara se diera cuenta de que su rival es un clon y tomaría ventaja de la situación usando sus poderes vudú. Es de esa manera que Nobara logra debilitar el cuerpo original de Mahito. Como te podrás imaginar, nuestro prota aprovecha y le da un terrible puñetazo en el estómago a Mahito. Seguidamente el prota le propicia una lluvia de golpes a su vez. Es de esta manera que nuestro prota gana el combate, aunque al final nos enteramos que el cuerpo de Mahito estaba compuesto por maldiciones de menor nivel. Por otro lado, el clon de Mahito, quien para entonces tenía el alma original de Mahito, siente la presencia de algo poderoso y decide huir. Es así que el villano abandona la pelea contra Nobara y sin dudarlo a Nobara le persigue. Por otro lado, nuestro prota comienza a seguir a aquellas criaturas, las cuales volvieron a adoptar la apariencia de Mahito. Bueno, cuestión que nuestro prota y Nobara se enfrentan cara a cara con los dos Mahitos, pero desafortunadamente el villano consigue tocar la cara de Nobara, algo bastante peligroso, ya que Mahito tiene el poder de mutar la carne humana y convertirla en maldiciones. Nobara comienza a recordar su infancia en un pueblo horrible. En dicho lugar conoció a una pequeña llamada Fumi, y ambas se volvieron muy cercanas. Durante sus charlas, Nobara siempre comentaba que en el pueblo que vivía era un asco, ya que estaba lleno de malas personas, y la mayoría del tiempo Nobara hablaba de eso, pero cierto día, su actitud cambió. Es entonces que Nobara le cuenta a Fumi que una estudiante de secundaria llamada Saori se mudó de la ciudad al pueblo. El caso es que Nobara, Fumi y Saori pasan mucho tiempo juntas, tanto que así, eventualmente se volvieron inseparables. Y debido a que el pueblo que estaba lleno de gente despreciable, Saori tuvo que mudarse. Cuando Nobara fue a despedir a su amiga, rompió en lágrimas. Y unos años después, cuando Nobara se graduó de secundaria y estaba lista para ir a la escuela de hechicería de Tokio, le dijo a Fumi que en unos años le gustaría reunirse con ella, junto a Saori. Y cuando Nobara termina de recordar, dice: "Lo siento, Fumi, no pude cumplir nuestra promesa". Y de repente la cabeza de Nobara explota. Obviamente el prota al ver esa secuencia se queda en shock. En eso, Mahito se abalanza sobre nuestro prota y le da un testarazo terrible que provoca que nuestro prota salga disparado y choque contra una pared. Posteriormente, el villano le da una paliza al prota. Seguido de eso, el villano le pregunta al prota si alguna vez se ha puesto a pensar en todas las maldiciones que ha matado, y se responde a sí mismo diciendo que él tampoco se acuerda de los humanos que ha matado, porque le da igual. En eso, todo entra en escena para rescatar a su brother y a Nobara. Bueno, Mahito de inmediato quiere atacar a todo, pero este le responde con una patada brutal, patada que provoca que Mahito se entremezca. A todo esto, un hechicero llamado Arata usa sus poderes curativos para detener la hemorragia de Itadori. Seguido de eso, el Tararata le dice al prota que hizo lo mismo con Nobara, agregando que la jovencita puede salvarse, pero no promete nada. El caso es que todo comienza a intercambiar golpes con Mahito. Sin previo aviso, nuestro prota se une a la batalla y usa una técnica especial llamada Black Flash, con la cual golpea a su rival. De esta forma, todo y nuestro prota unen fuerzas para enfrentar al villano. Y durante el duelo, Mahito usa una técnica llamada almas múltiples. Nuestros dos héroes consiguen esquivar el ataque del villano. Sin dudarlo, todo contraataca con una patada demoledora. Y viendo que la pelea iba a ser muy complicada, Mahito invoca a una criatura maldita para que distraiga a todo. Cuando Mahito consigue su objetivo, se avanza sobre nuestro prota. No obstante, nuestro prota esquiva el ataque, y luego de vencer a aquellas criaturas, todo se incorpora al combate, notando que la cosa era más difícil de lo que había pronosticado. Y Mahito decidió usar una técnica territorial llamada autoencarnación de la perfección. Dentro del territorio, Mahito intenta convertir a todo en una maldición, pero este detiene su intento cortándose su propia mano. Y sin tiempo para cubrirse, Mahito usa la técnica Black Flash en todo, hiriéndolo de gravedad. Y como resultado del ataque, el collar de todo cae al suelo, revelando una foto del prota y Takada, los dos mejores amigos de Grandura, ya que el collar distrae a Mahito, y todo aprovecha la oportunidad y cambia de lugar con el prota, que sin vacilar ataca a Mahito,
usando la técnica Black Flash. Luego de aquello todo queda fuera de combate, y ahora el único capaz de vencer al villano es nuestro prota. Sin embargo, Mahito comienza a transformarse, y cuando Mahito muestra su verdadera apariencia, nuestro prota se queda impresionado por el poder de su rival, y sin más la batalla comienza. Y el villano es increíblemente agresivo, y nuestro joven apenas puede defenderse. Tanto es así que Mahito agarra al prota de la cabeza, y lo incrusta ferozmente en el suelo. Y pese a todo este castigo, nuestro prota se mantiene en pie. Y nuestro prota se da cuenta que la única forma de ganar es concentrar toda su energía maldita y hacer un Black Flash. Es así que tanto la maldición como nuestro prota deciden darlo todo, y aquel que haga el Black Flash más poderoso será el ganador de la batalla. Mahito piensa que la victoria es suya, sin embargo, se sorprende al ver que nuestro prota no realizó el Black Flash. En su lugar, aplicó su característico golpe, el puño divergente, y lo ataca con un Black Flash, que contiene todo su poder. Finalmente, Mahito cae rendido al suelo. Luego de eso, el prota le dice a su rival que aunque muera y renazca lo buscará para matarlo, no importa cómo. Lo encontrará y lo exterminará las veces que sea necesario. Y al notar que estaba en problemas, Mahito intensivamente escapa del prota. En ese momento, Garou entra en escena y ofrece su ayuda a su camarada, o sea Mahito. Pero a todo esto, ¿qué ocurrió con el resto de personajes que vimos durante este arco? Bueno, te cuento. Como resultado de la batalla entre Sukuna y Hogo, gran parte de Shibuya fue destruida. Afortunadamente Panda y Atsuya lograron sobrevivir a todo el barullo. Mei Mei, quien también quedó envuelta en medio de la destrucción, abandonó Japón junto a su hermano y viajó a Malasia. Por otro lado, dentro de la estación de Shibuya, Choso llora mientras recuerda lo sucedido luego de la batalla contra nuestro prota y no puede comprender lo sucedido. Debido a eso, desea ir a buscarlo ya que necesita respuestas. De regreso a la batalla, Garou ofrece su ayuda a Mahito. Nuestro prota se percata de quién es y le ordena que libere a Gojo. No obstante, sus esfuerzos no tienen frutos, ya que Garou lo ataca y lo deja gravemente herido. Al mismo tiempo, Garou exorciza a Mahito y lo transforma en una maldición más de su colección. En pocas palabras, lo descartó como si nada. Luego de deshacerse de Mahito, Garou le cuenta al prota cuál es su plan y de qué manera transformará el mundo para dar paso a una nueva era. Sin embargo, el villano es interrumpido cuando comienza a recibir múltiples ataques de los estudiantes de la escuela de hechiceros de Kyoto. Al mismo tiempo, Choso entra en escena y cae en cuenta que la mente maestra ocupando el cuerpo de Geto es Noritoshi, el peor hechicero de la historia, o sea, el más fuerte y más malvado. Todo el mundo se queda sorprendido al oír eso, pero les hace sentido. Noritoshi les dice que lo que ha dicho Choso es cierto. Es por eso que a partir de ahora a Garou lo llamaremos Noritoshi. Choso decide utilizar lo último que le queda de fuerza para enfrentarse a Noritoshi y a Uraume, quien también llega. Los hechiceros sin vacilar se unen a la batalla, con el objetivo de abrir una apertura que les asegure el triunfo. Sin embargo, son rápidamente superados por la técnica de Uraume. Es así que los hechiceros terminan parcialmente congelados, y nuestro prota es el único capaz de moverse, y corre para ayudar a Choso. Uraume se molesta por tanta intromisión y envía una potente cascada de hielo en dirección a sus oponentes. Y de repente, Yuki aparece y los salva. Yuki intenta ganar el mayor tiempo que pueda para que sus aliados puedan reunir la suficiente fuerza para seguir peleando. Con eso en mente, ella intenta establecer una conversación con el cerebro detrás del cuerpo de Noritoshi, ¿vale? Noritoshi. Estos nombres son bastante raros, lo siento. Durante la charla, Noritoshi revela que su único fin es ser testigo de hasta qué punto los humanos son capaces de hacer uso de su energía maldita, y para lograrlo, usará la técnica de Mahito, la cual recordemos que es capaz de estimular los poderes de otros para transformarlos en maldiciones. Y el villano planea usar dicha técnica para que los no hechiceros, o sea los humanos normales, se conviertan en bestias y combatan entre sí. Y luego de revelar su plan, invoca a una manada de maldiciones. Seguido de eso, le dice a nuestro prota que espera mucho de él. Es entonces que finalmente el malo se despide de los hechiceros y abre un portal llamado Prisión Confiadora, del cual emergen miles de maldiciones. Antes de irse, Noritoshi le dice a Sukuna que la era de oro de las maldiciones pronto regresará. Y tras el incidente de Shibuya, las criaturas malditas alrededor del país se cuentan en millones. Debido a eso, las ciudades que no fueron destruidas a causa de las maldiciones se enumeran con los dedos de una mano. Mientras tanto, el hechicero de grado especial Yuta recorre las calles de Japón salvando a las personas de aquellas bestias. Y según lo establecido por la organización de hechiceros, se ha determinado una sentencia de muerte para Noritoshi, sin mencionar que Satoru Gojo es señalado como un cómplice de que la prisión confiadora haya sido abierta, y por eso también fue sentenciado a morir. O bueno, o que no salga del cubito. Y por si lo anterior no fuera poco, Yaga, el director, o sea el director de la escuela de hechiceros de Tokio, enfrentará la pena de muerte, ya que lo consideran responsable de que Geto y Gojo provocaran el incidente de Shibuya. Todo esto debido a que en el pasado Yaga era maestro de ambos. Y por último y no menos importante, la organización de hechiceros ordena la ejecución inmediata de Yuji Itadori, o sea el prota, tarea que será llevada a cabo por Yuta.
La cosa inicia cuando un grupo de malotes intenta intimidar a Yuta. Yuta, bastante asustado, les dice que lo dejen en paz, pero esos cabroncetes no lo dejan en paz. Y de repente una criatura extraña, que es una maldición, llamada Rika, aparece. Y bueno, los cabeza mermelada acabaron algo mal. Es ahí que descubrimos que Yuta estaba asustado no por los malandros, sino por aquella maldición, la cual por cierto lo sigue a todos lados. Seguido de eso, vimos que el prota se encuentra en una habitación repleta de lámparas. Vamos, que parece una sala espiritual, y lo metieron ahí para que la luz del lugar espante a la maldición, o criatura, como lo quieras decir. Mientras tanto, Gojo Sensei se reúne con los jefes de los jefes, y Gojo propone mantener con vida la vida del muchacho, ya que podría ser un valioso aporte a la academia de hechiceros. Bueno, los altos mandos al principio dudaban, pero terminan accediendo a la petición de Gojo. Unos minutos después, Gojo se reúne con Yuta, y ambos comienzan a charlar. En eso, Yuta comenta que está cansado de vivir, pero no puede quitarse la vida, porque su maldición siempre se lo impide. Al escuchar eso, Gojo le aconseja que antes de tomar una decisión tan importante, que intente usar su maldición para ayudar a otras personas, y que si eso no lo convence, él mismo lo matará si así lo quiere. Es de esta forma que Yuta decide unirse a la academia de hechiceros, para aprender a manejar su maldición. Y bueno, luego Gojo presenta a Yuta al resto de su clase, la cual se conforma por 3 estudiantes más: Maki, Inumaki y Panda. Y cuando los 3 jóvenes observan a Yuta, se dan cuenta que el joven está maldito. Debido a eso, los 3 se ponen en guardia e intentan atacar a Yuta. Y de repente, Rika aparece y grita: ¡No molesten a Yuta! O algo así. Seguido de eso, Gojo les advierte a sus estudiantes que no intenten lastimar a Yuta, porque Rika literalmente los destruirá. Luego vemos un breve recuerdo de hace 6 años. Vamos, el pasado de Yuta, cuando más o menos tenía 10 años. Y el día de su cumpleaños, su amiga de la infancia llamada Rika le regala un anillo de compromiso. Es entonces que ambos prometen que al crecer se casarían. Y lamentablemente, ese mismo día Rika fue atropellada y murió. No obstante, la pequeña se convirtió en una maldición, debido a la promesa que hizo con Yuta de estar juntos por siempre. Y regresando al presente, Gojo les encarga una misión de prueba a sus estudiantes, la cual debe hacerse en pareja. Bueno, al final Yuta y Maki forman equipo, y a los pocos minutos arriban a un hospital de Tokio. Es entonces que Gojo les informó que se reportó la desaparición de 2 niños, y lo más probable es que los responsables hayan sido las maldiciones. Y de repente, unas criaturas malditas aparecen. Por cierto, Gojo no estaría aquí, ya que la misión solo es para los estudiantes. Bueno, el caso, sin dudarlo, Maki usa sus herramientas malditas y los derrota con mucha facilidad. Yuta al ver eso se queda muy impresionado por el poder de su compañera. Y luego de aquello, Maki se entera que la maldición de Yuta es de rango especial, que es uno de los rangos más altos. Y sin previo aviso, una maldición aparece y los devora a los 2. Pero no murieron, ya que están dentro de la bestia. Y es ahí donde encontraron a los 2 niños desaparecidos. Y lamentablemente ni Maki ni él pueden hacer nada para escapar de ahí. No obstante, Maki luego de una charla inspiradora consigue motivar a Yuta. Debido a eso, Yuta usa el anillo que Rika le regaló y le pide prestado su poder. Es así que Rika aparece y usando sus increíbles poderes, asesina desde dentro a la maldición que devoró a Yuta, a Maki y a los 2 niños. Y como es de imaginar, así Yuta consiguió salvar a todos. Y así Yuta resuelve el problema y pasa la prueba de Gojo. Y poco después, Yuta recuerda que conoció a Rika en un hospital. Desde entonces, ambos se hicieron inseparables y se enamoraron. Y cuando Yuta termina de rememorar aquellos tiempos, le comenta a Gojo que probablemente ha sido él quien maldijo a Rika. Gojo le responde que puede ser posible. Y las palabras que Gojo dijo después fueron increíbles. Y es que la peor maldición de todas es el amor. Y luego dijo: buah, era broma, bro. No lo dijo. En fin, es así que Yuta se pone como objetivo romper la maldición de Rika para que ella descanse en paz. Más adelante, Gojo le da una katana a Yuta, afirmando que los poderes de las maldiciones son más fáciles de controlar cuando están vinculados a un objeto, que no sé ni hablar. Luego de eso, nuestro joven se propone a controlar la espada como un experto. Es por eso que se pone a entrenar con Maki. Y poco después, Gojo le encarga una nueva misión a Inumaki y a Yuta, y ambos deben ir a un área comercial abandonada para vencer a unas maldiciones de bajo nivel que están causando algunos problemillas. Bueno, llegan a dicho lugar y bueno, ellos se topan con muchas maldiciones de bajo nivel y Inumaki las derrota fácilmente usando su habilidad especial, Discurso Maldito, la cual le permite destruir a sus enemigos con palabras. O sea que mientras más fuerte sea la palabra, más poderoso sea el ataque. Debido a eso, Inumaki se comunica usando palabras simples, como palabras relacionadas con la comida: salmón, algas y camarón o mayonesa. Todo para no lastimar a todas las personas que se le topan por el camino. Bueno, de repente, una maldición de grado especial entra en escena. Y como es de suponer, los dos unen fuerzas para vencer a la criatura. Por una parte, Yuta logra lastimar a la maldición con la katana que Gojo le dio. Y al final, Inumaki usa su habilidad llamada Discurso Maldito y consigue derrotar a la maldición. Bueno, al otro día Gojo se pone a investigar lo ocurrido y se entera que la persona que envió la maldición, o sea la maldición de rango especial, es un sujeto llamado Geto, un hechicero de categoría especial. Y al parecer en el pasado fue un estudiante de la escuela de hechiceros. No obstante, fue expulsado
expulsado. Y tú dirás, ¿por qué? Pues por haber matado a 100 civiles. Mejor dicho, a más de 100 civiles. Actualmente, Geto se encuentra de lo más tranquilo en su templo. Y cierto día, una mujer acompañada de su madre llegó a la casa de Geto, diciendo que sufría horribles dolores. Y sin dudarlo, Geto usó sus poderes para espantar a la maldición, que al parecer estaba en el hombro de la joven. Es así que la muchacha comienza a sentirse bastante mejor. Y luego de darle las gracias a Geto, tanto la madre como la hija se van del templo. Y cuando Geto se queda solo, comenta que los humanos que no son hechiceros no son más que putos monos. Literalmente, somos monos, pero con más cerebro. Claro, menos yo. Posteriormente, Geto se reúne con otros hechiceros malignos. En esa reunión comienzan a organizar un plan para asesinar a todos los humanos que no sean hechiceros, ya que el objetivo de la organización de Geto es que los hechiceros dominen la tierra. Y el primer paso para conseguir dicho objetivo es destruir la academia de hechiceros Jutsu, o sea, la academia en donde Yuta y compañía están. El caso es que Geto invade la propiedad de la escuela y se encuentra con Yuta. El villano le cuenta sus planes de conquistar el mundo al jovencito, y seguido de eso le pregunta si quiere unirse a él. Y como es de imaginar, nuestro prota le rechaza. Y de repente Gojo entra en escena y le ordena a Geto que se aleje de sus estudiantes. Y Geto le dice a Gojo: ¿cuánto tiempo sin verte? Demostrando que ambos se conocen de antes. Bueno, Gojo le pregunta a Geto qué estaba haciendo ahí. Y Geto le responde que está ahí para declararle la guerra a la academia. No a él, sino a la academia entera. Y luego de decir esas palabras, Geto se va. Pero antes de irse, Geto le dice a Gojo que el 24 de diciembre él mismo invocará a 100 maldiciones para destruir todo Tokio, agregando que si quiere evitar eso, no tendrá más opción que luchar contra él y sus camaradas. Y cuando termina de explicar su plan, ahora sí que sí, Geto se va. Y luego de aquello, los altos mandos de la organización de hechiceros se reúnen y deciden declararle la guerra a Geto, ya que lo consideran una amenaza y un peligro para la sociedad. Por su parte, el equipo de Geto comienza a orquestar un plan, y el objetivo principal de los villanos es asesinar a Yuta para absorber los increíbles poderes de Rika y usar esa fuerza para vencer a todos los hechiceros rivales, incluyendo a Gojo. Y así el 24 de diciembre llega, y ambos bandos se preparan para comenzar la pelea. A todo esto, Maki se reúne a solas con Yuta. Es entonces que ambos comienzan a conversar, y durante la charla la muchacha le cuenta a Yuta que ella nació sin energía maldita, y por eso ella no posee una maldición y ninguna clase de cualidad sobrenatural. Es por eso que ella usa las herramientas malditas para hacer su trabajo, ya que dichas armas están impregnadas de energía y le permiten vencer a la maldición de alto nivel. Al escuchar eso, Yuta le pregunta a su compañero si es difícil combatir sin energía maldita. Maki le contesta que sí lo es, pero aunque así sea, quiere convertirse en una hechicera de primera clase para demostrarle a su clan que ella puede convertirse en una guerrera impresionante sin la necesidad de tener poderes. Al oír eso, Yuta comenta que Maki es increíble y que por eso quiere ser como ella, fuerte, resistente y bastante amable, aunque eso se la ha sacado un poquito del culo. En fin, como es de suponer, Maki se sonroja bastante. Y de repente, Geto aparece en la escuela y crea una barrera de energía oscura para que Yuta no pueda escapar, ya que dentro de la escuela solo estaba él y Maki. Por otro lado, Gojo se encuentra en el centro de la ciudad, ya que varios hechiceros malignos están causando alboroto ahí. Debido a eso, les pide a Inumaki y Panda que regresen a la escuela para ayudar a Yuta y a Maki. Ya sabemos que Gojo sabe casi todo. Y bueno, les pide eso porque posiblemente Geto los matará a los dos. Bueno, el caso es que los jóvenes le hacen caso a su maestro y van al rescate de Yuta y Maki. Y mientras tanto en la escuela, Maki hace todo lo posible para contener a Geto. No obstante, Geto es demasiado fuerte. Por suerte, Panda y Inumaki entran en escena y se unen a la batalla. Es así que inicia la pelea. Pero luego de un par de minutos, el villano consigue derrotar a los camaradas de Yuta. Y cuando Yuta se entera de esto, se enfurece y decide combatir a muerte contra Geto. Con eso en mente, Yuta usa al anillo e invoca a Rika. Y Yuta le dice a su maldición que él odia a Geto. Y al oír eso, Rika dice que si el prota odia a Geto, ella también. De esa forma, Yuta, apoyado por su maldición, combate contra el villano. Y durante el duelo, ambos hechiceros se hacen mucho daño y despliegan sus habilidades a pleno. Mientras tanto, en el centro de la ciudad, Gojo se enfrenta contra Miguel, un camarada de Geto. Y como es de suponer, ese tal Miguel no es rival contra Gojo. No obstante, su objetivo no es vencer a Gojo, sino entretenerlo el mayor tiempo posible para que Geto tenga tiempo para asesinar a Yuta. What the fuck ha hecho mi boca? Lul, ha sonado a puta rana. Y el duelo entre Yuta y el Geto está siendo bastante épica, ya que Yuta hace gala de su increíble poder y progreso. Tanto es así que Yuta puede hacerle frente a Geto. Y con la intención de ponerle fin a la pelea de una vez por todas, Yuta le pide a Rika que le preste todo su poder. A cambio, él le dará su vida, prometiendo que luego se irá con ella para pasar juntos toda la eternidad. Todo un Romeo nuestro Yuta. Bueno, la cuestión es que Rika acepta la oferta del muchacho y le otorga todos sus poderes. Es de esta manera que Yuta le da el golpe final a Geto, dejándolo muy herido. Aunque quien lo asesina al final del final es Gojo. Aunque bueno, más cosas las veremos más adelante. Y antes de que Gojo mande al otro mundo a Geto, Gojo le informa a Geto que todos sus secuaces lo abandonaron. Y luego ambos tienen una pequeña charla y descubrimos que ambos ya se conocían de antes, puesto que fueron compañeros de clase en la escuela de hechicería. Y después de ese breve intercambio de palabras, Gojo lo mata.
y debido al cansancio de la pelea, Yuta se desmaya. Y cuando abre los ojos observa que Maki, Panda y Numaki lo están rodeando. Seguidamente los tres jóvenes le dan las gracias a Yuta. En eso, Yuta se levanta y se acerca a Rika para cumplir su promesa de irse con ella al otro mundo. Y de repente, Rika recupera su forma humana. Y en ese preciso momento, Gojo entra en escena y felicita a Yuta por romper su maldición. Luego de aquello, Gojo comenta que investigó el linaje de Yuta, o sea, la historia de Yuta, y descubre que él descendió de uno de los primeros y más poderosos hechiceros que existieron, un tal Sugawara. Y por si fuera poco, también es un pariente lejano de Gojo, cosa que explica el asombroso progreso de Yuta. Posteriormente, Gojo le revela al muchacho que no fue Rika la que lo maldijo, sino que él fue quien la maldijo a ella. Esto debido a que Yuta no aceptó la muerte de Rika, cosa que provocó una acumulación masiva de malos sentimientos, los cuales provocaron que la niña se convirtiera en una maldición. Obviamente, Yuta se siente fatal al enterarse de eso, y en eso, Rika le dice a nuestro chico que no le guarda rencor y que disfrutó estar a su lado durante estos 6 años. Y luego de decir esas palabras, la pequeña se despide para siempre de Yuta, deseándole una vida feliz, todo bastante lindo. Y luego vemos un año después a Yuta comiendo un buen burrito, y sí, vivito y coleando. Ahora volvamos al presente. Y ahora sí se viene lo chido, donde veremos el nacimiento de los verdaderos memes épicos de Jujutsu Kaisen. Bueno, no sé si emocionarme o llorar mejor. En el hogar de los Zenin nos presentan un nuevo personaje llamado Naoya Zenin, que es un hechicero de primer grado especial que pregunta si ya murió Mai Zenin, ya que están preocupados por el líder del clan, porque en Shibuya Naobito Zenin murió, y también dice que Maki está muriendo debido a que en Shibuya fue quemada por Job, Naoya. Entonces dice que Maki es muy bella, pero no puede hacerse cargo, tiene que ser un hombre quien lo esté, y además Maki es una mujer que no tiene respeto. Luego de eso aparecen 2 miembros más del clan, uno llamado Ougi Zenin y Jinichi Zenin. Ambos son hechiceros de primer grado especial y se ponen a charlar, ya que verán quién será el nuevo líder del clan Zenin. Después de eso, Jinichi intenta atacar a Naoya, pero él simplemente lo esquiva, por lo que Ougi saca su katana para atacar a Naoya, pero llega un viejito para avisarles que Naobito ha muerto y el viejo es el encargado de leer el testamento. Dice que el líder del clan será Naoya Zenin. Además, todas sus pertenencias, incluido las herramientas malditas que se guardan, pasan a ser herencia de Naoya. Siempre y cuando el Ougi o Jinichi lo aprueben, Naoya podrá usarlas, pero en el caso de que Gojo Satoru muera por cualquier cosa o pierda su capacidad mental, el juramento con Fushiguro Toji llega a su fin y Megumi entrará en el clan Zenin, pasando a ser el líder del clan y heredando todas sus pertenencias. Después de eso, Naoya queda impactado y furioso al escuchar el testamento. Naoya dice que no está de acuerdo con esos dos locos de que Megumi se convierta en el líder del clan y no quiere reconocer que Megumi es mejor que él. La madre de Maki se pregunta qué está haciendo ahora Megumi. Lo único que se sabe es esta en la misión de buscar a Itadori Yuji. En Tokio, Naoya pregunta quién es Itadori y le responden que es el recipiente de su cuna. Luego de eso hablan de que puede que Megumi esté donde está el recipiente de su cuna y Naoya dice que va a juntarlos para matarlos, y también dice que Tokio es un infierno, hay mucha gente muriendo y si muere y ya no tendrá que preocuparse de nada, ya que dice que es el líder del clan Zenin. Mientras tanto, en Tokio está Yuki, quien piensa que tuvo que vigilar todo mejor. Yuki dice que sí, ya se dio cuenta que ella ya no es su aliada, después le dice que solo quiere liberar a este mundo de las maldiciones. Luego de eso pregunta ¿qué harás tú? A Itadori con Choso, y este pregunta cómo está, e Itadori le responde que todo bien excepto uno que le dio el destello negro, y dice probablemente sea por Sukuna, ya que puede sentir que su poder se ha hecho mayor. Choso dice que no se preocupe porque pueda volver, ya que él quiere recuperar lo que queda de sus hermanos, pero Itadori dice pero el problema aquí no es que yo quiero. Él piensa cuál será de Sukuna, que quiere con Megumi, y además que él siente culpa, y después piensa si Sukuna matará a otra gente en el futuro. Itadori siente que ya no puede, y después le dice a Choso si no se siente molesto ya que él mató a sus hermanos, y Choso le responde que fue un accidente, tanto Esou como Kechizu habrían hecho lo mismo si estuvieran en mi lugar, y no se trata de perdonar o no, eso es lo que significa ser humanos. Así fue que Itadori y Choso se preparan para matar unas maldiciones, mientras que Naoya está preparando para matar al recipiente y Yuta que quiere hacer lo mismo. En un puente con nuestro prota que aplaude varias veces hasta que siente maldiciones. Luego de eso, Itadori se prepara para correr, ya que las maldiciones lo están persiguiendo. Luego de tanto llega a un lugar con Choso y usa su habilidad de sangre para matar algunas maldiciones. Choso se queda impresionado, ya que sabía que era fuerte por la impresión que tuvo cuando lucharon, y ahora se ha vuelto aún más hábil para controlar su energía maldita sin esfuerzo, además de su fuerza sobrehumana, y ni siquiera está completamente recuperado. Luego de todo eso, Choso lo llama hermanito a Itadori, a pesar de que parece no agradarle a él. Repentinamente vemos Naoya y pregunta por Megumi. Luego de eso, Naoya dice que están haciendo mucho ruido, y si van a huir, Itadori le responde ¿cómo? ¿Huir? Y luego de eso, Naoya le dice si se enteró de todo, advirtiendo que ahora que no está Gojo lo ejecutarán, y también está buscando Megumi. Dice también que honestamente no le importa si está vivo o muerto. Itadori le responde enojado sobre qué asuntos tiene con Megumi. Naoya solo quiere que Megumi esté muerto. Velozmente aparece en Naoya al lado de Itadori sin darse cuenta y comienza la pelea. Naoya va contra ambos y Choso intenta defenderse. Itadori
Itadori se prepara, pero Naoya desaparece. Ya que es muy veloz, Choso piensa que es por su técnica. Luego de eso, Naoya le dice a los dos que son impresionantes y que los subestimo, así que subir a la velocidad, pero los tres sienten una presencia que es amenazante. Nuestro protagonista piensa que es Gojo, pero aparece Yuta Okkotsu. Itadori y Choso no lo reconocen, pero Yuta se une al duelo. Él pregunta, ¿quién es Itadori? Choso se da cuenta que es el ejecutor de Itadori, y Naoya dice que espere que él es su aliado, y Naoya se pregunta si es Yuta Okkotsu, mientras que Itadori recuerda que es el estudiante de segundo año que mencionó Megumi, un hechicero de grado especial, al igual que Gojo. Naoya dice que es del clan Zenin, está aquí para matar al recipiente, y le pregunta a Yuta si quiere pueden cooperar, mientras que Choso piensa en alguna estrategia y ayudará a Itadori para escapar, mientras que Naoya y Yuta charlan, y Yuta le dice a Naoya que él se encargue con Choso, mientras que Itadori escapa y Yuta lo persigue. Itadori piensa que Yuta es muy rápido y se pregunta cómo puede correr tan rápido mientras sostiene una espada, y Yuta también piensa que es muy rápido y tendrá que matarlo mientras corre y evita que escape. Choso lucha contra Naoya, que le acierta un golpe a la cabeza y le dice que es un usuario de manipulación de sangre y que no sabe cómo pudo conseguir ese hechizo, pero que es lento, y Choso le responde diciendo que no lo tendrá fácil tampoco, y siguen luchando. Volvemos donde Itadori pelea con Yuta. Itadori esquiva un golpe de Yuta y se esconde para prepararse, mientras que Yuta piensa de que está seguro de haberle cortado hace un momento, e Itadori le da un golpe muy fuerte a un auto. Yuta recibe el golpe, mientras que nuestro prota se da cuenta que es un oponente duro y se detiene, ya que el mismo auto que le tiró a Yuta sale volando y cae justo al lado de él. Yuta dice, aunque no sea fuerte, su cantidad de energía maldita es enorme, e Itadori le dice que él es lo contrario a sí mismo. Hablan un poco más y luego combaten. Se prepara, afila su espada y lo ataca a rápida velocidad. E Itadori recuerda unas palabras de su besto, Frendo Tudu, que dijo que cuanto más alto sea el rango del hechicero de primera clase, más difícil de leer el subflujo de energía maldita. En el caso del hechicero de primera clase, dado que la precisión de la manipulación de la energía maldita es muy alta, no puedes predecir el ataque hasta justo antes de que el ataque te alcance. Pero Yuta no parece tener huecos en su defensa, y al recordar a Nanami, nuestro prota dice que no puede morir. Yuta se prepara y ataca a Itadori con su espada, llegando a cortarlo, e Itadori y piensa que tiene que hacer algo ya con esa espada, así que ya no va a huir y recoge un cuchillo, pero parece que no servirá contra Yuta, pero ataca a Yuta con el cuchillo mientras que dice que no se asuste. Sigue atacando y lo cubre con energía maldita. Luego de eso, nos sale un pequeño flashback de Gojo diciendo que es bueno entrenar con todo tipo de armas. Después de eso, Yuta vuelve a atacar con su espada en contra del cuchillo. El combate sigue muy potente hasta que Yuta dice, estás muy enfocado con mi katana, así que Yuta le da una patada en el estómago, e Itadori no se dio cuenta que solo se enfocó en la katana, pero se recupera rápido y no se da cuenta de que se rompe el cuchillo, y Yuta alcanzó a dar un corte en el estómago, pero de pronto Itadori pisa la katana de Yuta dándole una patada tan fuerte que rompe la katana. Yuta se aleja y se sorprende, pero no mucho, ya que dice, es un alumno de Gojo. Después de todo, Itadori dice que la herida es muy profunda, pero todavía conserva sus órganos. Ahora están los dos desarmados, pero de un momento para otro, nuestro protagonista ve que unas manos gigantes le están tapando la cara, quien termina siendo Rika, sujetando de una manera muy fuerte de la cabeza a Itadori, y Rika le pregunta a Yuta qué está haciendo, y él responde que se está divirtiendo, mientras que Itadori, con mucho miedo, se pone a pensar, ¿qué es eso? ¿Qué es esto que me está agarrando? Y desde dónde habrá salido, dice que no se puede mover por la fuerza. Luego de eso, Yuta le dice a Rika que lo agarre bien, mientras que él agarra la katana rota y se la clava a Itadori, y vemos como Itadori perdió y tal vez murió. Yuta se disculpa con él y Sukuna lo siente, pero simplemente se ríe. Volvemos donde Choso se aleja, pero no sirve de mucho, ya que Naoya igual acierta sus golpes y Choso dice que es muy rápido, y Naoya se sorprende y le pregunta quién eres tú, y Choso le responde que él es el hermano mayor, así que prepara su ataque. Pálpito de las escamas carmesí concentrado. Así que Naoya se prepara y lo vuelve a atacar a Choso finalmente, y ya pudo adaptarse a la velocidad e intenta justo antes de recibir el golpe darse la vuelta y preparar su ataque. Naoya quedó impresionado, ya que se acostumbró a sus ataques, y ahí se da cuenta que puede ser por el pálpito de la escama carmesí, ya que ha usado esa habilidad en sus músculos extraoculares y aumentado su visión cinética, pero aún así no le da problemas, ya que lo agarra y lo tira a la pared, mientras que Naoya dice uso sus movimientos para hacer una contra, pero rápidamente Choso se levanta y Naoya le dice que como es muy testarudo, tuvo que usar su arma favorita, y nos muestra que estaba usando ahora un cuchillo o un arma maldita, y después le dicen ya que él es un usuario de manipulación de la sangre, debe de tener la hemorragia, debe ser como pan comido para él, y le pregunta si quiere seguir luchando con él mientras para la hemorragia, y Choso le dice que tenía todo preparado, y Naoya le responde, siempre la mantengo escondida, ya que es algo que copié de mis hermanos. Así que después de todo eso, Choso le pregunta a Naoya si odia a sus hermanos, y después le dice, deberían morir ahorcados. Después de eso, Choso le dice, ¿y nunca has pensado que tú eres como eres gracias a tus hermanos? Naoya, sin entender muy bien, pero en realidad dice que es algo estúpido y absurdo lo que dijo, pero después Choso le sigue diciendo que da igual que sea inútiles o brillantes los hermanos mayores. Si yo me equivoco de camino, mi hermano menor solo tiene que tomar otro. Si yo voy por el camino correcto, mi hermano solo tiene que seguirme, porque yo no tuve ese ejemplo, sí, y me equivoco una y otra vez. Aún así tengo que seguir adelante enfrente de
de mis hermanos menores, por eso soy fuerte. Y después de esa charla, Choso se prepara con un mar de sangre. Naoya se pregunta qué significa eso, o puede seguir vivo con esa hemorragia. Las 9 señales son híbridos entre humanos y maldición. Su cuerpo puede convertir su energía maldita en sangre. Mientras no se le agote su energía maldita, no morirá desangrado. Volviendo a la pelea, Naoya está un poco complicado en estos momentos por lo que sucedió con ese mar de sangre. No sabe para nada en dónde está Choso, pero él piensa que sus ataques son lentos. Así que él piensa de que está a punto de morir por la hemorragia, pero no se da cuenta que al lado está Choso preparando su ataque. Naoya por muy poco no esquiva su ataque y él no puede dejar que la sangre lo toque. Choso le da una patada y algo de sangre le cae al cabello de Naoya y se da cuenta que le pesan las piernas. Se da cuenta que es por la culpa de la sangre que le ha caído en la ropa y en el cabello. Mientras que Choso prepara su ataque, le dice jaque mate, pero Naoya le responde que su hechizo hace que pueda seguir sus movimientos a 24 frames y con una ralentización de este nivel no tendré problemas para moverse. Él se prepara y Choso también, pero Choso no realiza el ataque. Choso ha estado 150 años oponiéndose a su propio hechizo. Este es el Choso original y de pronto se escucha supernova. Luego de eso Choso dice lo siento, pero tú no amabas a tus hermanos, no entiendo tus sentimientos. Y después de esa victoria vemos Yuta cargando el cuerpo de Itadori. Rápidamente Choso se da cuenta de que pasó, pero no tan rápido, ya que Yuta lo noquea y cae al suelo y le dice a Naoya que le dieron una paliza. Naoya intenta levantarse, pero siente algo, siente un veneno en él y se pregunta, la manipulación de sangre tiene ese efecto, y sigue pensando, pero se da cuenta de que no es un efecto de la de un humano y que toda esa cantidad de sangre que usó Choso se dio cuenta de que él no era un humano. Naoya piensa que Choso debe ser un recipiente, además está rechazando la sangre no humana que ha entrado a su cuerpo. Luego de eso Yuta le dice a Naoya, debería curarte, y él explica que su técnica de maldición inversa puede curar a los demás, y asimismo le dice que lo va a curar, pero que a cambio, por favor, dile a los altos mandos que Itadori está muerto. Luego de eso se escucha que le están hablando a alguien, a un tal Jin. Vemos a un hombre cargando a un niño. Después vemos que la persona que estaba hablando con Jin le responde, Jin, como decidas vivir depende de ti, pero solo deja a esta mujer morirás. Y vemos que Jin es el padre de Yuji y que la persona que estaba hablando con Jin es su abuelo. Jin le dice, Wasuke, no digas esas cosas raras enfrente de Yuji. Inesperadamente puede adherirse a él, a la memoria del bebé. Luego de eso, el abuelo de Itadori enojado le grita a Jin, sé que querías un hijo y que no eras capaz de tener uno con Kaori, pero Kaori murió debido a... Y antes de que el abuelo de Itadori pudiera hablar, aparece una mujer extraña con unas cicatrices en la cabeza preguntando, ¿de qué están hablando? Después de ese flashback, vemos a Itadori despertarse y está junto a Yuta. Luego de eso se ponen a mirarse fijamente, pero un momento para otro, vemos que Yuta sonríe y ríe diciendo, ¡oh bien! Para que luego Yuta le explique a Itadori por qué no lo mato, creía que era septiembre cuando Gojo fue especialmente a visitarlo, le pidió que cuidara de ti, es por eso que tuve que fingir justo hasta ahora. Itadori está algo confuso por lo que le dijo Yuta de fingir, así que volvemos al pasado con un pequeño flashback que vemos a Gojo y a Yuta juntos, y Gojo le dice que tiene un mal presentimiento, y también dice que si algo malo le pasa, le pide si puede cuidar a los primeros 2 años, y también menciona a un tal Hakari que probablemente estará bien. Yuta le dice de una manera graciosa y de broma a Gojo, si algo te pasara tiene que ver con alguna mujer, y Gojo le responde que aprendió a hacer bromas. Luego de eso, le dice que tenga cuidado con Itadori, ya que ambos tienen una suspensión de ejecución, y también le dice que sería de mucha ayuda si pudiera velar por él. Volvemos al presente, que nos dice que es la segunda vez que la muerte de Itadori ha sido cubierta, y puede que sea expuesta inmediatamente, pero esta es la situación en que estamos por ahora. La ejecución de Itadori ha sido oficialmente completada. Después de eso, Itadori le pregunta a Yuta por qué estás haciendo esto, y él le responde, porque a las personas que me importan, tú les importas, y porque una vez también tuve la carga de llevar un gran poder sobre mí. Pensé que la carga fue puesta sobre mí, pero me la puse a mí mismo, pero no soy como tú. El poder que te atormenta no es tuyo. Y después de todo eso, Yuta le dice a Itadori que no es su culpa, pero aún así Itadori siente su culpa por haber dejado que Sukuna controle su cuerpo y mate mucha gente, pero aparece alguien que llama a Itadori, que es Megumi. Itadori está asombrado de ver a Megumi, que le dice que puede volver mientras no vean su cara en la escuela. Después le dice que primero se van a reagrupar con los profesores, pero Itadori le dice que no lo reciba como si todo está bien. Itadori, algo enojado, grita que él ha asesinado gente, muchas personas han muerto por su culpa, pero después de eso Megumi le dice, es nuestra culpa, que no te rindas y ni te pongas toda la culpa, nosotros no somos héroes, somos hechiceros. También dice, no hay ningún humano que pueda juzgar, y eso es porque nosotros tenemos que probar constantemente el valor de nuestra existencia, y que ya no tenemos tanto tiempo para pensar en nosotros, todo lo que podemos hacer es salvar a tantos como podamos. Luego de eso, Megumi le pide ayuda a Itadori, ya que Kamo Noritoshi, el que está en el cuerpo de Geto, ha organizado una batalla a muerte entre personas que usan técnicas malditas llamada migraciones aniquilación, o en otros lados más conocidos como los Calling Games o Juegos del Sacrificio. Le pide ayuda, ya que Tsumiki, la hermana de Megumi, está involucrada en los Juegos del Sacrificio. Después de toda esa explicación, Megumi le pide ayuda a Itadori para que salve a su hermana. Juegos del Sacrificio. Reglas. 1. 19 días después de que los jugadores despierten su técnica
técnica maldita, deben declarar su intención de participar en la migración de aniquilación en una barrera, colonia. 2. Si un jugador no sigue la regla de arriba, su técnica será removida. 3. Si un no jugador entrase en una barrera, colonia, instantáneamente se convertirá en jugador y será tratado como si hubiera declarado su intención en participar en la migración de aniquilación. 4. Los jugadores ganan puntos al quitarles la vida a otros jugadores. 5. El maestro del juego determina el valor en puntos de la vida de los nadadores. El estándar es de 5 puntos por hechiceros y de 1 punto por no hechiceros. 6. Sin incluir sus puntos personales, los jugadores pueden usar 100 puntos para negociar con el maestro del juego para añadir una regla a la migración de aniquilación. 7. El maestro del juego debe aceptar cualquier regla nueva, mientras no obstaculice la continuación de la migración de aniquilación. 8. Si un nadador jugador no ha ganado un punto dentro de 19 días de haber ganado un punto o de despertar su técnica será removida. El capítulo empieza con Megumi diciéndole a Itadori que Kamo Noritoshi ha puesto en marcha sus planes para que los involucrados con la hechicería se enfrentan entre ellos en los juegos del sacrificio y Sumiki está atrapada en él, así que Megumi le pide ayuda a Itadori. Luego de eso Itadori le dice a Yuta que Sukuna planea usar a Megumi de todas formas y dice que en Shibuya la razón de que Sukuna controló su cuerpo fue porque lo obligaron a comerse 10 dedos a la vez y que ahora mismo Itadori tiene 15 dedos en su interior y que incluso si se come los 5 dedos restantes duda que Sukuna tome el control. Y ahora que Megumi y Yuta lo saben, Itadori le pide que si Sukuna vuelve a poseer su cuerpo, que lo maten por favor. Itadori le dice que él cree que Yuta lo puede hacer y luego de eso le dice a Megumi que lo ayudará. Después de eso Megumi le explica lo que tiene que hacer. Primero hay que regresar a la escuela de hechicería para hablar con el maestro Tengen sobre cómo romper el sello de la prisión y también sobre el objetivo de Kamo Noritoshi y saber cuál será nuestro siguiente movimiento. Los juegos del sacrificio es terrorismo de hechicería, sin dudas. Para poder atacar estas dos soluciones son las mejores. Yo creo que al menos el maestro Tengen puede contestar una de nuestras preguntas. Itadori le pregunta si Yuki sabe algo de esto y le dice que el plan actual es propuesta de Yuki Tsukumo y que ella se esconde en el colegio. ¿Y por qué se esconde? Pregunta Itadori, ya que ella no quiere tener nada que ver con los altos mandos, pero después de eso Yuta le dice: el problema está en la barrera que oculta Tengen-sama. Dentro de una de las 1000 puertas que se repiten y se arrastran se encuentra el maestro Tengen. Luego de eso Itadori pregunta si podrán encontrar a Tengen. Después de eso Itadori le quiere preguntar algo muy importante: ¿cuál es la condición de Nobara Kugisaki? Megumi intenta no mirarle a los ojos de Itadori y los cierra un poco y Itadori lo entiende y luego dice que si las cosas son así pues está bien. Luego de eso aparece Choso mencionando sobre la barrera y que él tiene una solución y Yuta le dice: ¿con qué nos estabas escuchando? Y Choso explica que hace tiempo Mahito entró con los dedos de Sukuna y los úteros malditos y dice que podrían hacer lo mismo. Después de eso vemos a Yuki junto a Maki, que todavía sigue viva, solo que muy quemada y lastimada, pero todos se juntan y Yuta le pregunta si está bien con casi toda la piel quemada y Maki que sí. Yuki le responde que las marcas de quemaduras no pudieron ser curadas, incluso en la técnica de maldición inversa las cicatrices se quedan. Luego de eso vemos que Choso nos explica sobre la barra de Tengen. De camino a la tumba de la estrella están los cuerpos de los hermanos de Choso, aunque sean cadáveres. Puede usar el efecto secundario de su técnica maldita para sentirlos. Maki pregunta quién es este tipo e Itadori le dice: por ahora solo piensen que es mi hermano mayor. Después de caminar mucho, finalmente llegan al lugar donde está el señor Tengen. Ven que en el lugar no hay nada, absolutamente nada, solo está en blanco, así que antes de irse aparece Tengen saludando a todos. Finalmente el hechicero omnisciente es revelado. Tengen saluda a todos y Yuki le pregunta por qué cerró la tumba de la estrella y Tengen le responde porque tenía miedo de que estuviera aliada con Kenjaku, ya que él no conoce lo suficiente como para leer el corazón de la gente. Yuki pregunta quién es Kenjaku, así que Tengen le responde que es Kamo Noritoshi, el que está en el cuerpo de Get. Después de eso Yuki dice: Ken viene de benevolencia, Yaku, salvación. Qué irónico. Itadori le pregunta a Tengen por qué se ve así que él responde porque es inmortal pero no tiene anti-envejecimiento, y también le dice que así se verían si tuvieran 500 años. Pero de un momento para otro Yuki recuerda el plan fallido de la asimilación de ser el recipiente de plasma estelar hace 11 años. El envejecimiento de Tengen se ha acelerado y Megumi le quiere preguntar a Tengen cuáles son las intenciones de Kenjaku, así que Tengen se los dirá, pero con una condición, la cual es: Yuta Okotsu, Yuki Tsukumo, útero maldito. Quiero que 2 de ustedes 3 se queden y se conviertan en mis guardias. Y después de eso Tengen se pone a hablar de Kenjaku. Entonces hablemos de Kenjaku. La intención de ese chico es forzar la evolución humana en todo Japón. Eso es simple. En la barrera no hay suficiente energía maldita. ¿Por qué no utilizó la barrera de Tengen-sama para transformar así la energía maldita de Uzumaki? No regresa al hechicero. Es demasiado ineficiente utilizar las técnicas de maldiciones para evolucionar humanos uno a uno. A cada japonés en un hechicero significa que Kenjaku está tratando de lograr la evolución asimilando a los humanos y a él. Luego de eso todos entendieron, pero Megumi dice: solo se puede hacer con un recipiente de plasma estelar. Pero Tengen le responde: ese es el caso de mi yo pasado, pero he estado evolucionando desde hace 11 años. Ahora no es imposible
puede asimilarse con alguien que no sea la vasija de plasma estelar. En realidad, lo que está frente a ustedes ahora mismo es mi alma evolucionada existiendo en todas partes. Como dije, ahora soy uno con el cielo y la tierra. El humano que logre una asimilización como la mía superará la definición normal de un hechicero, pero no tiene una forma de asegurar la supervivencia. Gracias a que tengo la barrera, es que puedo tener forma y conciencia incluso después de haber evolucionado, pero si muchas personas evolucionan y alguno de ellos se saliera de control, sería el fin del mundo. Yuki pregunta por qué, así que Tengen le responde que no tendría límites, sería un descontrol total. El poder de 100 millones de personas llevaría su mundo a la destrucción. La devastación que hubo en Tokio se produciría también en todo el mundo. Luego Itadori le pregunta, entonces ¿por qué está haciendo esto? Y Maki dice que solo debería rechazar la asimilación, a lo que Tengen le responde que Kenjaku puede apoderarse de él y es cuestión de tiempo que entre a la tumba de la estrella, previendo la unión del recipiente de plasma estelar, haciendo evolucionar, absorbiendo y controlando con la técnica de manipulación de espíritus malditos que parece tener algún tipo de conexión con Sukuna. Él debe haber sido un hechicero, por lo menos desde hace unos 1000 años. Yo, el recipiente de plasma estelar y los 6 ojos estamos conectados por el destino. En el pasado, Kenjaku fue derrotado 2 veces por los hechiceros con los 6 ojos. La segunda vez que Kenjaku estaba totalmente preparado, mató a los 6 ojos y al recipiente de plasma estelar antes de que ellos pudieran hacer algo, y aún así, el día de la asimilización, ambos los 6 ojos y el plano estelar aparecieron después de eso, que Kenjaku cambió su estrategia a sellar en lugar de matar a los 6 ojos y empezó a buscar la prisión confinadora, porque no puede haber 2 poseedores de los 6 ojos al mismo tiempo. Pero 11 años atrás, algo imprevisible pasó: la intervención de Toji entre las personas con cuerpos tostados físicamente gracias a la restricción celestial. Él es un caso especial. Él se ha liberado completamente de la energía maldita. Un humano que usó la fuerza de la unión para escapar del destino destruyó nuestro destino. Además, también está el chico que tenía la técnica de manipulación de espíritus malditos, Geto, y voluntariamente todas las piezas, sin contar a la prisión confinadora, se han reunido. Luego, 6 años atrás, la brisa confinadora cayó en manos de Kenjaku. Luego de todo eso, según Megumi, pregunta entonces, ¿cuál es el punto de seguir con los juegos del sacrificio? A lo cual Tengen le responde, es un paso para la asimilación del progreso. No es imposible fusionarse con los recipientes, no estrellas plasma ahora, pero la posibilidad en convertirse una incompleta es alta. Los juegos del sacrificio es un ritual utilizado de energía maldita de los jugadores y los límites conectados entre las colonias para llevar a los humanos de este país hasta el nirvana. La aclimatación es probablemente para preparar el inicio de la fusión con él. Sin embargo, para tener éxito en un ritual como este, que en Kenjaku tuvo que ponerse votos vinculantes en sí mismo. Uno de esos debe ser porque Kenjaku no puede ser el jefe del juego. Entonces esto funciona en contra de ustedes, porque incluso si matan aquí a Kenjaku, los juegos del sacrificio no se acabarán, o mueren todos los jugadores o estos se rehúsan a participar y mueren. Hasta entonces los juegos de sacrificio nunca acabarán. Las reglas que mantienen a continuación del juego son simples restricciones para prevenir que el ritual se detenga a mitad del camino. Luego de todo eso, finalmente entienden que lo que hay que hacer es entrar al juego y agregar una regla para Tsumiki, que no quiere jugar y tenga la opción de salirse, y también hay que trabajar en la liberación de Gojo. Después de eso, Tengen dice quién se va a quedar con él. Choso y Yuki serán los que estarán con él. Luego de eso, Tengen les da algo que van a necesitar para liberar a Gojo, y tendrán que liberarlo por la fuerza. Pero como sea la lanza del cielo invertida, al parecer fue sellada en el extranjero o destruida por Gojo hace de 11 años. Y la cuerda negra fue completamente destruida por Gojo el año anterior. Yuta, en su viaje, la buscó en África, pero no la encontró. Yuki le pregunta, ¿hay alguna otra manera más? Y Tengen le responde que sí. Uno de los jugadores que participa en los juegos del sacrificio es una hechicera de 1000 años que se llama a sí misma el Ángel. Su técnica es ser capaz de terminar con otras técnicas participantes de los juegos del sacrificio. Esa es Kurusuhana. El Ángel está en una colonia al este de Tokio. Hay 10 colonias a lo largo de Japón. Están conectados los límites de las colonias para pasar a las personas que viven en Japón a la otra orilla. Le pregunta Megumi, entonces ¿cuánto tiempo pasará hasta que el ritual termine? Y le responde que depende de los juegos del sacrificio. Probablemente 2 meses, porque después de despertar una técnica maldita, los jugadores deberán de declarar su participación en los juegos del sacrificio en una colonia de su elección dentro de 19 días. Número 2. Cualquier narrador que rompa la regla anterior será sometido a la eliminación de su técnica maldita. Luego de eso, según le pregunta si un jugador se rehúsa a participar en el juego, morirá. Y Tengen dice que sí. Luego de eso vemos a Shoko hablando sobre la eliminación de la técnica maldita. Ella dice que hablando sobre la eliminación de la técnica maldita, ella dice que las reglas también aplican para los hechiceros que se unan más tarde. Entonces no creo que una mutación pasiva sea usada para eliminar su técnica maldita. Es una eliminación, no una prohibición, por lo que no es un voto vinculante. Por lo tanto debe tener un tipo de efecto forzado en el cerebro de acuerdo a las reglas. Si la técnica maldita es eliminada, el hechizo morirá de otra manera. Todos se rehusarían a participar. Así que en conclusión, en los hechiceros que no tengan una técnica maldita no corren riesgo. Número 3. Si un no jugador entra a la colonia, este se convierte en jugador desde el momento que entró y se le pedirá declarar que es un participante. Así que Itadori pregunta por quienes ya estaban en la colonia y pueden salir porque deben participar voluntariamente. 4.
4, los jugadores suman puntos acabando con la vida de otros jugadores. Número 5, los puntos son accionados por el maestro del juego e indican el valor de la vida del jugador al principio como regla general. Los hechiceros valen 5 puntos y los que no lo son 1 punto a cada jugador y se le asigna un Shikigami llamado Kogane. Número 6, no se excluye el valor de los puntos de la propia vida de cada jugador. Los jugadores pueden ganar 100 puntos para negociar con el maestro del juego para que se añada una nueva regla a los juegos del sacrificio. Mientras tanto, Yuki, Megumi e Itadori están pensando. Yuki piensa sobre añadir una nueva regla e Itadori piensa de que no cree que se pueda eliminar una regla que ya exista, y Megumi piensa de que tal vez puede ser posible no cumplir directamente con una de las reglas. Número 7, de acuerdo a la regla anterior, el maestro del juego debe aceptar cualquier regla nueva propuesta, a menos de que ésta tenga un efecto a lo largo de los juegos del sacrificio. Número 8, la puntuación de un jugador permanece siendo la misma durante 19 días, este jugador será eliminado. Maki dice que regresará al recinto para recolectar todas las armas malditas justo después de que Gojo fuera sellado las herramientas malditas que se encontraban en el almacén. Una vez que termine Maki, intentará encontrar a Panda para ayudarlos en los juegos del sacrificio. Maki dice sobre Hakari de si meterlo al grupo o no. Él fue un estudiante de tercero que aún está suspendido, así que después de eso Maki, Megumi, Yuta e Itadori se van, mientras que Yuki y Joshua se quedan con Tengen. Antes de despedirse, Itadori le dice a Choso que gracias por ayudarlo y le pide que no muera. Ahora pasamos con Takaba y decían que por cuánto tiempo seguirá así. Hasta él mismo se deprimió. Le preguntan cuántos años tiene, él responde 35 y después le aconseja diciéndole que ya se retire, ya que en la industria de la comedia. También aparece alguien llamado Ken. Este dice que en realidad le gustan los chistes de Takaba y es un participante de los juegos del sacrificio, Takaba Fumichiki. Este capítulo comienza con un flashback de el director Yaga cuando fue apresado por crear a Panda. El director dijo que no sabía cómo lo hizo. Volviendo al presente, Yaga se despide de todas sus creaciones en un bosque que está bajo la protección de Tengen y que estuvieran tranquilos, ya que él emprenderá un trabajo muy peligroso y que no volverá por un buen tiempo. Después de eso vemos cómo Kusakabe libera a Panda de una prisión donde lo estaba usando para atraer a Yaga, pero Kusakabe no quiere que nadie sepa que él lo ayudó a escapar, ya que solo lo hizo porque tiene una gran deuda con el director. Con otro flashback que fue hace algunos años, la hermana de Kusakabe se encontraba en un estado mental muy malo tras la muerte de su hijo, así que el director Yaga creó una de sus marionetas usando la información del alma del niño. La madre lo reconoció de inmediato y tristemente no pudiera quedarse a vivir con Kusakabe, siempre estará agradecido con Yaga por eso. Volviendo al presente, un asesino de la escuela es enviado para ejecutar al director. Se sentía confiado después de ganar, pero el director Gakuganji aparece tras un duelo, logra acabar con Yaga, pero en sus últimos momentos de vida, Yaga revela el secreto de las marionetas con energía propia. Gakuganji se asusta y le pregunta por qué ahora le está diciendo cuando justo llega Panda. Panda llega lo más rápido posible, solo para ver a su padre muerto. Gakuganji se estaba preparando para otro combate, pero Panda lo ignora y va a ver a su padre, y Panda también llora. Horas más tarde, Maki entra a la casa del clan Zenin. Primero ve a Naoya, quien seguía menospreciando, pero Maki no le dice nada y avanza con su camino al almacén mientras recuerda la charla que tuvo con Megumi para convertirlo en el jefe del clan. Él estaba en contra de esa decisión. En su lugar quería que Maki sea la nueva líder del clan, pero ella aún no se sentía lista para construir un lugar seguro para su hermana. En su camino al almacén, se encuentra con su madre, una mujer que parecía muerta en vida y que trataba de detenerla pidiéndole que por primera vez haga que se sienta feliz por haberla dado a luz, pero Maki no le importa nada y sigue su camino hasta llegar al almacén, pero había una mesa dentro. Tan solo estaba su padre junto a su hermana en el suelo. Él había planeado y visto venir todo esto y vació por completo el almacén. Jinichi y Ouji habían confabulado para aprovechar la situación de Gojo y desterrar a Megumi del clan, convirtiéndolos en rebeldes que planean liberar al desertor. Gojo, quien ideó y planeó todo este plan, fue Ouji. Maki estaba lista para luchar con su nueva arma maldita, que esta arma absorbe los impactos de energía maldita en la espada y los disipa a voluntad de los usuarios, tomando ventajas del hecho de que su oponente no es consciente de la habilidad de su herramienta maldita. Pretendía enfrentarse a él y los disipa a él en un encuentro 1 a 1 y después del segundo o tercer choque lo cortara, así que Maki y su padre se preparan para luchar, pero Ouji aprovecha este momento para preguntarle a Maki si acaso sabe la razón por la que el anterior jefe eligió a Naobito antes que él. Ambos desenvaina y tras feroz cruce de espada, Maki consigue romper la espada de su padre cuando se encontraba preparada para dar el golpe final. Ouji la corta usando energía maldita para reparar la parte rota de su espada y revelando que la razón por la de que él no sea el jefe del clan es porque sus hijas son unas fracasadas. El padre de Maki, mientras que arrastraba los cuerpos moribundos de sus hijas, dice que nunca estuvo detrás del ámbito en fuerza ni en ningún aspecto, salvo por una cosa, los inútiles que eran sus hijas. Ouji tira a las gemelas hacia un cuarto de castigo plagado de maldiciones que las atacarán en cuanto él ponga un pie afuera, y tras seguir menospreciando a Maki, abandona a sus hijas a su suerte. Mai apoya la cabeza de su hermana sobre sus piernas, hablándole de cerca la transporta a un mundo donde solo están ellas dos. Aquí le dice que debido a sus heridas con su próxima construcción, morirá. Maki no sabe de lo que está hablando, pero su hermana no le explica que el motivo por el que los gemelos son mal presagio para los hechizos
hechiceros para obtener algo, me vas a entregar otra cosa a cambio. Esa lógica también se aplica cuando alguien sufre para hacerte más fuerte, pero en su caso no aplica ese intercambio, ya que para que los hechiceros, los gemelos, son considerados la misma persona que Maki entrena hasta el cansancio, no tiene sentido si Mai no quiere hacerse más fuerte, y mientras ella siga viva, Maki siempre estará incompleta. Así que luego de eso Maki finalmente entiende y sigue sin importarla, no le importaba nada, lo único que le importaba era volver con su hermana. Mai la interrumpe para dejarle algo que le dará toda su energía maldita y todo lo que tiene, pero a cambio Maki debe prometer una cosa: tienen que destruir absolutamente todo. La pequeña pluma que Maki tenía en su mano se convierte en una nueva espada, aunque fue a costa de la vida de su hermana. Afuera del cuarto Ouji puedes sentir un peligro. La sensación que tenía su cuerpo era de una emoción que se obligó a olvidar: miedo, el mismo que le transmitía Toji. Esto hace que obligue a usar su técnica más poderosa, pero Maki le corta la cabeza en un segundo. El fracaso del clan Zenin está a punto de cobrar su venganza. Se escucha en el clan la alerta que se activa y el equipo antiamenazas va a prepararse para atacar a Maki, pero no importa, Maki cumplirá su promesa y destruirá completamente todo. Así que el equipo antiamenaza se prepara con todos, y luego de eso aparece el equipo Heigente con técnicas malditas de semigrado o grado superior, el escuadrón más fuerte del clan Zenin, pero aún así no llegan a nacer absolutamente, ya que Maki los destroza igual. Todo el clan Zenin fue suficiente para aplacar su ira y todos habían caído, pero solo faltaba uno más, que era Naoya. Ahora vemos un flashback antes del combate que nos muestra a un pequeño Naoya algo contento, pensando en ser el futuro líder del clan. Luego de eso él se pregunta cuán desgraciado será un hombre mientras corría, pero hubo algo que lo detuvo. Un hombre con una mirada que al pequeño Naoya le dio mucho miedo, y ese era Toji. En el presente Maki y Naoya luchaban. Naoya se le conocía por ser un hechicero bastante veloz, pero aún así Maki esquivaba todos sus golpes mientras que contaba todos sus golpes. Después de eso, Naoya usa la habilidad de Naobi para después darle una patada con toda su furia a su oponente, ya que estaba enojado porque Maki se quería comparar con Toji, ya que el único capaz de compararse a él o a Satoru es el mismo. Maki estaba en un punto crítico, había perdido la visión de su ojo derecho. Naoya también sabía que este era el ataque final, por lo que usa su máxima velocidad. Maki abre sus manos adoptando una posición de sumo para resistir el golpe, pero de un momento para otro nota que pasa de largo debido a su conjuro. Al activar su técnica, todo lo que toque la palma de Naoya debe estar regido por la regla 1.24 movimientos por segundo al moverse. De no ser así, su objetivo se congelará por un segundo. Si ellos fallan un segundo, Naoya aún se moverá a la máxima velocidad, pero justo Maki se da la vuelta para darle el golpe final, ya que entendió la habilidad de Naoya, y después de esto, la victoria es para Maki. Luego de eliminar completamente a todo el clan, Maki intenta hablar con su madre para pedirle explicaciones, aunque ella estaba muy aterrada porque su hija aún seguía con vida. Luego de eso se escucha un sonido de cuchillo y sale un poco de sangre. Después de eso vemos todo el lugar y el hogar del clan Zenin destruido. No hay ninguna presencia ahí o alguien vivo, y luego de eso vemos que Naoya sigue vivo, pero está muy lastimado y sangrando mucho. Entonces vemos que alguien está caminando y es la madre de Maki con un cuchillo y con el cuello lleno de sangre. Naoya, arrastrándose, intentaba escapar, pero no podía usar energía maldita, ni siquiera ponerse de pie. Su final era inevitable, así que la madre de Maki lo termina apuñalando, acabando con la vida del último del clan. Ella también muere, y después de eso finalmente puede estar en un lugar de paz junto a sus dos hijas y decirles que se alegra de haberlas dado a luz. Más tarde, después de eso, vemos cómo Maki está cargando el cuerpo de su hermana, y aparece Momo, que se preocupa al ver el cuerpo de su amiga. Intenta llorar y le dijo que ella le pidió, y le dijo de que no fuera a la casa del clan. Luego de eso, Maki le pasa el cuerpo de Mai a Momo, que le pregunta a Maki ahora qué va a hacer, y después de eso se avisa que ese día 6 miembros de Hei y 21 no del escuadrón Kururu fueron reportados desaparecidos y muertos por causas sobrenaturales. No se encontraron residuos de energía maldita en la escena, se encontró un gran rastro de energía maldita de un arma. Esta se pudo detectar sobre sus heridas días después. Los clanes Gojo y Kamo propusieron a la sede de hechicería retirar al clan Zenin de las 3 grandes familias. El comisionado tiene actualmente la decisión en espera. Luego de toda la masacre del clan Zenin, volvemos donde están nuestros protagonistas, y el señor Tengen termina de explicarles a Itadori y Fushiguro que de seguro Hakari se encuentra en la prefectura de Tochigi organizando peleas ilegales entre chincheros en un antiguo estacionamiento y otras cosas más, pero cuyo público es gente sin energía maldita, por lo que el ex estudiante infringe las normas de hechicería y rituales malditos, y no dejará que nadie de la escuela y hechicería se acerquen. Después de toda esa explicación, Itadori y Megumi intentan pensar en un plan en el que se hacen pasar por peleadores para poder infiltrarse. Luego de pasar la prueba, el jefe los está viendo, este los aprueba, pero el único quien luchará será Itadori, ya que duda mucho de Megumi, así que Itadori entra. Megumi no participa por las sospechas, es uno de los únicos métodos para poder ver y hablar con Hakari. Casi de noche, Itadori se prepara para su primera pelea. El de seguridad le explica que solo existen 2 reglas, la primera es no escapar, solo debe pelear, y la otra es no usar hechicería, ya que la mayoría del grupo no puede ver los hechizos. Itadori, entendiendo todo, ya se prepara para luchar con su primer oponente, y su oponente es Panda. Ambos estudiantes fingen luchar, mientras que se ponen al tanto de la situación hablando si ya saben algo de Hakari o no, y luego de eso Panda se deja ganar, así que el ganador del combate
es Yuji. Mientras que todo eso sucede, Hakari y una chica que no sabemos su nombre ven el combate. Hakari se emociona y se maravilla por las tremendas habilidades que tiene Itadori y lo manda a llamar ya que cree tener un diamante en bruto para su gran espectáculo. Luego nos enseña quién es la chica que estaba acompañando a Hakari, que se llamaba Kirara Hoshi, y por si se preguntan, es un trapo. Luego de terminar el combate, Megumi se infiltra y ahí acaba el capítulo. Luego de eso, Panda se encuentra con Megumi y le cuenta que han tratado de hablar con Hakari, pero que cada vez que intenta entrar a su sala de control ocurre un fenómeno que los separa. Dice que es algo similar a la habilidad de Satoru. Ambos dejan la negociación a Itadori, mientras que ellos van a intentar arruinar las cámaras de seguridad para adueñarse de la zona del estacionamiento. Ya casi siendo las 1 de la mañana, Kirara lleva a Itadori al lugar donde se encuentra Hakari, diciéndole que no lo veía tan contento desde hace mucho tiempo. Mientras tanto, Megumi se infiltra con su habilidad de las sombras para dejar inconscientes a algunos guardias, pues Panda finge ser un bonito panda para atacar. Después de eso, ambos estudiantes se dirigen al último piso para asegurar la zona, pero vieron que Kirara está afuera, así que el trapo él detiene la situación y ve que Hakari puede estar en peligro, así que intenta contactarlo desde el celular, pero antes de que haga eso, Megumi prepara su ataque para lanzarlo contra Kirara y logra hacer que se caiga el celular, aunque su ataque fue repelido. Kirara empieza a correr hasta la sala de control, aunque Megumi lo bloquea con su perro de jade, aunque en un parpadeo se ve traído hacia Shikigami, tras ver un extraño tatuaje en el trasero de Panda. Pero antes de seguir viendo el combate, vamos al interior del cuarto de control donde se encuentran Itadori con Hakari y le hace una pregunta a Itadori sobre que le haría ganar mucho dinero fácilmente. Para saber de qué se trata la actividad, tiene que comprar la información por 200.000 yenes. Hakari confirma que esto es una estafa muy básica, pero en la que mucha gente suele caer, y que todo es debido a la pasión. Itadori le pregunta ¿cómo que pasión? A lo que Hakari le responde que las personas se dejan llevar por la idea de cambiar de vida, pero esa pasión es la que nubla su juicio y los hace tomar malas decisiones. Precisamente eso es lo que le encanta a Hakari, quien cree que la forma de intercambiar pasión es a través de las apuestas. Sueño quiere formalizar el club de peleas aprovechando el caos y por eso trata de seducir a nuestro prota. Y antes de dar una respuesta, el teléfono de Hakari suena así que se da cuenta de que algo está sucediendo. Luego de eso, la actitud de Hakari cambia por completo. Le ofrece una bebida a nuestro protagonista. Itadori dice que tomará cualquier cosa pero que no tenga alcohol, y Hakari le pregunta si será porque no aguanta el alcohol, pero este le responde que simplemente es menor y no le parece bueno que la gente menor beba alcohol. Y luego de eso, Hakari le dice que Gojo tampoco toma alcohol y hace que lo atrapen, y al fingir que no lo conocía, Hakari cree que es un espía del instituto. Rápidamente se abalanza sobre Itadori, quien responde con un potente y fuerte cabezazo, tratando de hacer que Hakari lo escuche, pero él se niega ya que dice que se está enfriando su pasión, que solo quiera pelear. Volvemos al exterior con la dupla que enfrenta a Kirara. Aquí es donde Megumi trata de explicar a Kirara todo lo que sucedió en Shibuya y que para solucionarlo necesitan de la ayuda de Hakari, aunque el trapo dice que no quieren ayudar a quienes los excluyen, pues los conservadores del mundo de la hechicería están en contra de cualquier postura que rompa las reglas, y no solo eso, también quieren determinar cómo es que tiene que ser la hechicería, buscando los poderes más fáciles de entender. Un ejemplo, el de Novara, pero con el tiempo y las nuevas tecnologías, los conservadores temieron que esas nuevas tendencias se plasmen en los conjuros, y justamente la habilidad de Hakari es el ejemplo perfecto. Y ahora continúa con su explicación, diciendo que los conservadores siempre tienen a Satoru para encargarse y arreglarse de todo, pero Megumi le dice que fue sellado y que por eso perdieron en Shibuya, aunque lamentablemente el trapo no cree para nada en eso, así que Megumi saca su estampida de conejos. Algunos conejos tienen una marca que dice Acrux, y que en la puerta hay otra parecida, pero que dice Gracrux, así que se pone a pensar y lo primero que hace es revisarse todo el cuerpo hasta que encuentra que él también tiene una Acrux, y luego de eso le pregunta a Panda qué marca tiene y qué nombre es, y para que le responde que tiene una que se llama Imai, así que luego de eso se pone a pensar y descubre que la técnica que tiene Kirara se basa en las constelaciones, y con total seriedad dice que es la constelación Crux, así que Kirara se da cuenta que descubrieron su habilidad, pero en realidad dijo una cosa al azar, pero con tanta seguridad que hizo que Kirara piensa que le descubrieron. Según Fushiguro, la constelación de Cruz tiene 4 estrellas, el conjuro de Kirara le otorga una estrella a cada uno y les hace mantener una distancia entre sí. Sin embargo, Kirara puede acercarse a la puerta mientras Panda y Megumi pueden acercarse entre sí, o sea, básicamente hay un tipo de patrón de movimiento determinado, pero que resulta contrastado porque Kirara no aprovecha eso para esconderse en la sala de control, por lo que lo más seguro es que exista una quinta estrella en el medio de todo, así que después de toda esa explicación, Panda intenta ganar tiempo para que Megumi lo encuentre, y tal como lo sospechaba, encontró la quinta estrella, que en este caso es Mimosa. Pero antes de que Megumi pueda hacer algo, muchas partes de concreto van hacia él a toda velocidad, haciendo parecer que Megumi ha perdido. Aquí es donde explican que la teoría de Megumi estaba en lo correcto. La técnica de Kirara, Love Rendezvous, le permite distribuir 5 estrellas en sus objetivos en forma de constelación Crux. Para que las distintas estrellas puedan acercarse, tienen que seguir un procedimiento, y aquellos objetivos con la misma estrella se sentirán atraídos entre sí. Se basa en la longitud. Si se mira en un plano, se puede ver claramente que existe una longitud. Cada estrella está a una distancia de la Tierra. Megumi, que tiene la estrella Cruz que le puso Kirara, tiene que pasar por las estrellas Mimosa, y Shinan
para poder llegar a la puerta, pero ya no le sirve, ya que Kirara se siente como la vencedora del combate, pero no se dio cuenta de algo. El perro de Jade de Megumi que aparece detrás de ella, abrazándolo y yendo a toda velocidad hacia Megumi, por lo que antes de impactar con Megumi, desactiva su ritual, luego es capturada por Megumi, que le pide que lo escuche. Después de ese arduo combate, se muestra que Megumi, en vez de mostrarse hostil, se arrodilla y le pide que lo escuche por unos minutos, lo cual Kirara acepta, pero este momento se ve interrumpido porque Itadori salió volando el cuarto de control y se encontraba muy lastimado por Hakari, que de hecho ni siquiera esquivaba los golpes, pero aún así, cada potente puñetazo de Hakari, nuestro prota se volvía a levantar hasta que su oponente Hakari acepte hablar con él. Los golpes de Hakari poseían un poder muy extraordinario, ya que su energía maldita era tan insoportable que cada golpe era como un bate de béisbol lleno con navajas. Hakari increpa a Itadori diciendo que necesitamos mostrar pasión si quiere que lo ayude, pero Itadori no tiene nada de eso, y Itadori le dice que él es solo un engranaje para que los hechiceros sigan exorcizando las maldiciones. Hakari se enoja con esas palabras y le grita que es aburrido y vuelve a golpear aún más fuerte a nuestro protagonista, pero aún así rápidamente se levanta y dice: soy un engranaje y los engranajes cumplen una función. La mía es exorcizar maldiciones y necesito tu ayuda para cumplirla. Mirándolo fijamente le pregunta cuál es su función en este mundo. Hakari quería volver a golpearlo, pero Kirara hace ver que se está poniendo apasionado y Hakari acepta colaborar. Lo primero que hacen, le cuentan que Gojo está sellado y Hakari está completamente asombrado con esa noticia. Panda también añade que el director ha muerto, haciendo que Itadori y Megumi se sorprendan por ese hecho. Con toda esta situación, Hakari acepta el trato y participará en los Juegos del Sacrificio, pero cambio deberán ayudarlo a formalizar su negocio. Megumi dice que duda de que sea una dificultad y Hakari le responde: ¿cómo vas a saber eso, cabeza de erizo? Y él le responde que ahora es el líder del clan Zenin. Hakari queda sorprendido y eso causa que Hakari quiera volverse su amigo para utilizar su influencia, pero al día siguiente el clan Zenin fue aniquilado por Maki XD. En ese momento un pequeño Shikigami aparece de la nada y dice que se ha añadido una nueva regla a los Juegos del Sacrificio. La novedad es que ahora se pueden saber todos los datos de los jugadores, su nombre, sus puntos, las veces que han añadido reglas y en la colonia en la que se encuentra. Esta regla fue añadida por un hombre extraño que nos muestra que acabó con una persona y que ese hombre extraño es uno de los hechiceros que hicieron un contrato con Kenjaku hace 400 años, y este hombre utilizó 100 de sus 200 puntos para añadir esa regla y así encontrar más fácilmente a Sukuna, participante de los Juegos del Sacrificio, Kashimo Hajime. Luego de eso, esta pequeño Shikigami saluda y se presenta, se llama Kogane y explica que él está conectado a todos los jugadores y este apareció en el enlace personalizado de Itadori. Según Kenjaku, él hizo pactos con hechiceros a lo largo de 1000 años, y ya que Sukuna antes fue un humano Yuji, se convirtió en un participante por haberse comido un dedo, sin darle mucha importancia. Pide ver la tabla de jugadores con más puntaje, viendo que casi no estaba en la colonia Tokio número 2. Aprovechando la nueva regla, los protagonistas planean encontrar personas con 100 puntos que no quieran gastarlos y así pedirles usar esos puntos en añadir otra regla que sea la de salvar a la hermana de Megumi. Tras comprobar que hay otro jugador con 100 puntos, Megumi quiere crear una regla que permite intercambiar puntos al jugador. Es con esto y la anterior táctica ya no tendrían la necesidad de matar a nadie para conseguir puntos. Lo único que tienen que hacer ahora es encontrar a Ángel de camino a enfrentar Kashimo y alguien llamado Higuruma Hiron. El sistema de justicia criminal de Japón tiene una tasa criminal del 99.9%. Este capítulo comienza en el pasado, yendo a uno de los participantes de los Juegos del Sacrificio, Higuruma Hiromi, siendo el abogado de Keita. Y esto ocurre ya que en marzo del 2016 en Morioka ocurrió un accidente donde dos personas, una joven y su madre, fueron apuñaladas hasta la muerte. En un caso, el fiscal del distrito Morioka encontró en proceso a Keita, un hombre que vivía cerca, bajo la sospecha de que robó y asesinó a las dos. Así lo arrestaron. Keita, según su testimonio, dice que él tenía un gato. Un oficial de policía de pronto lo llamó y de pronto había dos y después tres. Keita pensaba que iba a ser arrestado, pero su gato moriría, y él explica que donde vive no aceptan mascotas y él era el único que sabía sobre su gato. Él dice que no mató a nadie, aunque se le encontró el arma homicida en su domicilio, pero para el abogado había situaciones muy raras que cavan indicios de su inocencia. Su asistente piensa que es bastante ridículo, así que intenta hablar con el abogado, que todavía sigue pensando que algunas cosas raras que pueden dar su posibilidad de que sea inocente. Así que luego de eso, su asistente va a tomar un café con otra ex compañera del abogado. El tema de conversación que tienen la mayoría para es quejarse de su jefe, pero la mujer de pelo negro, que no tiene ningún hombre, habrá cerca sobre un viejo caso. Un chico de 19 años fue coaccionado tanto para beber como para conducir. Los otros involucrados se pusieron de acuerdo en la coartada y al chico se le declaró culpable, mientras que el culpado se puso a culpar y tirarle mucha basura al abogado, quien le prometió sacarlo inocente. La entonces asistente le dice que está bien que quiera salvar inocentes, pero si siempre sigue hasta el punto en el que sus clientes lo odien, ¿qué le pasará a su corazón? El abogado se queda mirando la nada mientras que piensa en una respuesta. Volviendo al presente, el veredicto es que es inocente, pero de igual manera la otra parte apela a la corte superior. A pesar de eso, Keita rompe en llanto y le agradeció mucho al abogado por haber creído en él. Tiempo más tarde empezó el juicio de apelación secundario, que lamentablemente aquí cambia la cosa, ya que el veredicto fue
fue culpable y tendrá cadena perpetua, ya que al contrario del lado defensor, que tenía presupuesto y recursos humanos limitados, el fiscal de distrito solo tiene que poner más dinero de los contribuyentes y mano de obra para encontrar la evidencia. Está bien, simplemente es así como funciona, pero en este segundo juicio el lado del fiscal no aportó ninguna evidencia. En lugar de eso hicieron un absurdo argumento evitando la carga de la prueba, diciendo que no hay ninguna razón para sospechar de las personas desaparecidas del crimen. La sentencia fue anulada un tercer juicio hecho por la Corte Suprema, donde es muy difícil de conseguir las apelaciones, difícilmente llegan a ellos, es complicado incluso que escuchen el caso. Desde el inicio, este juicio fue en caso perdido, arreglado para encontrarlo culpable. Luego de eso, Keita mira al abogado con esos mismos ojos de ira, haciendo que el abogado sienta un dolor profundo que lo remonta a aquella charla en la banqueta. La asistente le pregunta cómo lo está aguantando mentalmente, mientras que Higuruma le responde que no se considera un salvador de los débiles y dice: siempre ha sido mi naturaleza ser incapaz de ignorar algo, que se siente erróneo, esa parte de mí nunca fue arreglada. La diosa de la justicia venda sus ojos para tener igualdad bajo la ley, y las personas son capaces de hacer la vista gorda, mientras tanto para evitar sacudirme las manos que me piden ayuda. Incluso si nadie más lo hace, quiero mantener mis ojos abiertos. Después de todo eso, los jueces dicen que si hay alguna objeción a este decreto, que por favor envíen su petición en cualquier momento en estos 15 días, incluyendo hoy, y después de eso, con un martillo, el juez se levanta y da un fuerte golpe sobre la mesa. Les pide a todos que regresaran a sus asientos, porque el juicio empezará de nuevo. Jugador de los Juegos del Sacrificio, Higuruma Hiromi. Aparece Kenjaku en un lugar extraño y muy oscuro, pero la razón de por qué Kenjaku está en ese lugar es porque una chica de secundaria tiene un sueño extraño en donde él aparece y le dice que él es un hechicero que creó una barrera en el lugar donde se desarrollan los Juegos del Sacrificio. La chica asustada le pregunta: ¿cómo que Juegos del Sacrificio? Y le dice que si ella, en cuanto abra los ojos, se encontrará fuera de la barrera en el mundo, entre los sueños y la realidad, debe tener cuidado de que fuera. Hay gente con muy poca paciencia. Antes de despedirse, Kenjaku le agradece por haberse llevado bien con su hijo. Después de eso, la chica despierta y está en un lugar donde hay una barrera oscura y negra. Luego de eso volvemos donde están nuestros protagonistas viendo la lista de jugadores y lamentablemente no encuentran a Ángel, pero Megumi recuerda que Tengen dijo que Ángel está en Tokio en la conlínea número 2. Hakari le pregunta cómo sabe eso y luego responde que supuestamente la podrán reconocer de inmediato, y después de eso se ponen a planear cómo van a hacer y a dónde irán. Hakari dice que él y Panda irán a Tokio número 2, mientras que Megumi e Itadori irán a Tokio número 1, mientras que Kirara estará esperando fuera de la barrera. Hakari dice que por los puntos que tiene Kashimo debe ser el más fuerte, así que lo más lógico es que él lo enfrente, y además Panda tiene muy buen olfato, así que quizás busca al ángel. Después de eso, Itadori le dice a Megumi que sería mejor que fueran separados, pero Megumi le dice que se calle. 12 de noviembre, 12:00, Tokio. Faltan 7 días y 12 horas para que Tsumiki pueda participar en los Juegos del Sacrificio. Con esa duda, y dice que los Juegos del Sacrificio se están llevando algo dentro de esta barrera. Una vez que entras, quieres ser un participante, y después dice: ¿te animarías a entrar? Nos presentan a dos personajes que parece que están trabajando en equipo, una chica que está esperando una señal de alguien. Mientras tanto, nuestros protagonistas Itadori y Megumi traspasan la barrera, pero Itadori aparece en un lugar aleatorio del cielo, y se explica que los participantes que hayan atravesado la barrera son transportados de manera aleatoria a una de las 9 ubicaciones predeterminada, y que el mecanismo de la barrera no está explicado en las reglas generales del juego. Mientras que nuestro protagonista está cayendo, observa un chico con una barra de tráfico. Al reaccionar, es impactado por una mujer con partes de avión en la espalda. Se trataba una cazadora de novatos, pero que cometió un grave error al subestimar a nuestro protagonista, el gallo. Luego de caer, se prepara para atacar, pero la mujer llama a su esposo, que parece ser más fuerte. Luego de que todo eso ocurre, el chico que estaba hablando con Amai se da cuenta de algo, que él conoce a Itadori. Mientras tanto, Megumi se encontraba en otra parte de la colonia sometiendo a una hechicera llamada Remi para que le diga dónde está Higuruma. La chica le dice que lo llevará hasta su ubicación, pero si lo promete algo, le pide que le hable de una manera educada y con cariño, lo cual Megumi se niega, así que Remi le pide que si podría ser su caballero, a lo cual Megumi acepta, pero acá Megumi le dice que ella miente, la va a matar en el acto, ya que él no es como Itadori y que no le importa ganar los 100 puntos él solo, y tampoco le importa acabar con la vida de otros. De vuelta con nuestro protagonista, este le está dando una paliza completamente al hombre helicóptero. Lo primero que hace es intentar romper su hélice para después saltar, eso le hace algo de daño, pero el hombre helicóptero usa su hélice para cortar todo, pero vuelve a subestimar a nuestro protagonista y de un golpe destruyó la hélice, pero con una patada termina perdiendo el hombre helicóptero, lamentablemente Itadori, y no le puede preguntar dónde se ubica Higuruma, ya que este se encuentra inconsciente, pero el chico que había aparecido hace unos momentos vuelve a aparecer y le dice: ¿a qué sabe en dónde se encuentra el hombre quien busca? Y este chico, que se llama Rin Amai y conoce a Itadori desde la escuela, cuando lo vio salvar a un gordito de unos bravucones, tanto el protagonista como Megumi sigue a sus guías, aunque cada uno le hablan de una obligación distinta. Luego de eso aparece un hombre misterioso que dice que ese mocoso se está tardando en traer su próxima presa. Itadori con Rin en un flashback. Después de que lo defendió, llegan a Ikebukuro, a un teatro
teatro donde se suponía que estaba el abogado, Rin se moría por advertirle algo pero no se atrevió a decirle y se disculpa, mientras que Itadori camina y averigua sobre el abogado hasta que aparece alguien, el mismo tipo que apareció en el capítulo anterior, si no ve que desafortunadamente su nombre es Reggie. Megumi se da cuenta de que lo engañaron, así que no duda y activa su ritual de sombras invocando a su perro de jade diciendo que es una pérdida de tiempo. Tras ingresar al edificio, un hombre aparentemente muy deprimido en una bañera lo estaba esperando en medio del escenario. Luego de eso el abogado le pregunta que quién es y qué hace aquí, e Itadori le responde lo mismo, para que luego el abogado dijo que últimamente le está dando poca importancia a muchas cosas, así que se impulsó a un desafío a probar cosas nuevas que creía incorrectas. Dice que tiene más de 30 años y sin embargo él se convirtió en un delincuente, y es cuando ahí rápidamente Itadori se da cuenta quién es este tipo y le pregunta si es Higuruma, y este le responde que en efecto. Itadori le pregunta si de verdad tiene los 100 puntos y se pone a pensar de que no es un hechicero del pasado. El abogado es un hechicero moderno que ha desarrollado una técnica maldita y piensa si lo escuchará y podrá negociar, así que le pide amablemente que lo escuche y que honestamente quiere que termine los juegos del sacrificio, pero Higuruma se niega completamente. El abogado cansado dice que quiere permitir que sucedan los juegos y comprobar las reglas, a lo cual el protagonista dice que los juegos del sacrificio son un ritual y que todos los habitantes del país morirán mientras arrastra los pies. El abogado le responde que miente, ya que los juegos del sacrificio durarán para siempre. Ya después de toda esa charla, Itadori le dice que le tendrá que dar sus puntos y se prepara para luchar, mientras que el abogado también se levanta y le pregunta si alguna vez ha matado a alguien que lo ha sacado de tus casillas, e invoca a la diosa de la justicia, que es un Shikigami. Empieza el combate y sin dudarlo, el abogado activa su expansión de dominio llamado Castillo de Suicidio Forzoso. Itadori duda ni un segundo y decide atacarlo, ya que está distraído, pero es transportado al banquillo de los acusados, ya que el lugar se había convertido en un juicio. A Yuji Itadori se la acusa en entrar a una sala de apuestas en el 2017 cuando aún era menor de edad. Nuestro protagonista no recuerda casi nada, pero el abogado saca un sobre con la evidencia y le dice que esta evidencia fue suministrada por el juez y que esto no era certeza sobre su caso, y tampoco le dirá qué dice. Además debe defender su caso, desterrar la sospecha y ganar el veredicto de inocencia del juez. Itadori tiene tres opciones: quedarse callado, confesar o mentir. También cuenta cómo negar los hechos. Itadori sabe que es culpable, pero quiere ser declarado inocente, y para eso debe averiguar lo que hay en el sobre. En este momento hay tres escenarios. Uno, puede que las evidencias no muestren nada y lo mejor sea guardar silencio. Número 2, las evidencias solo dicen que entró al local, pero eso no demuestra que haya apostada, aunque sería contraproducente si las evidencias son las del caso 1. Número 3, las evidencias muestran que entró y estuvo apostando, por lo que lo mejor sería confesar e intentar reducir la condena, aunque como no sabe si en este dominio aplican esas reglas, Yuji se arriesga y apuesta con la 2 diciendo que sí entró, pero solo para usar el baño por el llamado de la naturaleza, mientras que es el turno del abogado y muestra unas imágenes de Itadori recibiendo cambio de cajas, por lo que es encontrado culpable, aunque nuestro protagonista pregunta qué tipo de clima es ese, a lo cual el abogado le dice de que la tienda explícitamente, pero ahí ve la entrada a los menores de 18 años, así que estaría violando el artículo 113 del Código Penal, porque bajo las leyes del derecho comercial los menores no pueden ser condenados. Nuestro protagonista le responde que no es justo, pero el abogado llegó a decir que en Japón apostar es ilegal. Las tiendas y las casas de cambio son entidades sin jurisdicción legal, pero se le olvidó emitir la sentencia que termina siendo culpable. Itadori fue declarado culpable, pero no siente ningún cambio. Después se da cuenta que se les confisca la energía maldita. El abogado se lanza al ataque con su martillo, el cual puede cambiar de lugar y de tamaño a su antojo. Nuestro protagonista intenta defenderse de sus golpes sin éxito. El talento que más destaca en él es su habilidad como hechicero, ya que en solo 12 días de haber recibido su conjuro ya manipulaba la energía maldita como un hechicero de primer grado. Mientras que nuestro protagonista sigue luchando pero esquiva todos sus ataques, del abogado se sorprende de Itadori, ya que él no puede usar su energía maldita, o es su dominio solo arrebata los conjuros, pero ya que nuestro protagonista no tiene ninguno, acabó perdiendo toda su energía maldita, pero aún así podía aguantarle un mano a mano al abogado, por lo que este decide atacar con todo a Itadori, que recibe todos los golpes del abogado hasta que un momento le llega a agarrar el martillo, pero de un momento para otro desaparece. Itadori no tiene más opción que alejarse y le da una patada a la bañera, pero el abogado se lo devuelve y le pega a la bañera para que salga toda esa agua, y nuestro protagonista no puede ver en dónde está el abogado. Yuji está contra las cuerdas y planeando qué hacer, pero el abogado hace crecer más su martillo y se queda asombrado, ya que ve que la fuerza y resistencia de Itadori es demasiada, mientras que el gallo piensa cuánto tiempo durará esto, ya que necesita energía maldita, y piensa que la habilidad de el abogado tiene que tener una debilidad, así que se da cuenta de que todo es como un juicio real, así que se da cuenta que lo mejor que puede hacer es pedir un nuevo juicio. El abogado le dice que se salvó y Yuji se prepara para el segundo juicio. Se acusa a Itadori Yuji de haber perpetrado un homicidio masivo en Shibuya el 31 de octubre del 2018. Yuji dice que es culpable y que no miente ni trata de negarlo, mientras que el abogado, con una cara de tristeza, y el Shikigami del juez se enfada como nunca y lo sentencia a pena de muerte. El peor
peor veredicto que puede dar el juez es pena de muerte junto con su confiscación. La cruz del mazo abandona el arma y se convierte por sí misma en la espada del ejecutor, dicha espada cuyo corte asesina a todas las personas sin excepción, pero de pronto llegó un pensamiento de duda que invade la mente del abogado que dice empatizar con una persona incluye comprender sus defectos. Y después de eso, el abogado le dice a nuestro protagonista que él no es la excepción. Toda persona tiene defectos y puede ser repugnante, no importa qué tan hombre creas que sea ese espíritu, que se termina enfadando con el acusado y se decide a matarlo. Y aquí comienza y termina el combate. Itadori intenta ser lo más veloz posible tirando las sillas para desaparecer y que el abogado no sepa en dónde él está. Después de eso, nuestro protagonista planea hacer una trampa tirando su sudadera para que se confunda el abogado. Y cuando el abogado se da cuenta en dónde está Yuji, es demasiado tarde para nuestro protagonista, que casi le da un golpe, pero el abogado lo esquiva para que después Yuji intentara patearlo por debajo y cayera, a lo cual el abogado responde saltando y esquivando su golpe. El abogado se dio cuenta de algo, salió a relucir su verdadero ser y piensa. Luego de eso se pregunta, ¿por qué Yuji admitiste haber cometido el crimen? La evidencia que suministra el juez es revisada por Higuruma antes de abrirla. Dicha evidencia se refería al monstruo que vive dentro de ti, Sukuna. Tú no los asesinaste. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo admitiste sabiendo que tú eres inocente? Higuruma cierra los ojos y hace desaparecer la espada del ejecutor para que después recibiera un golpe del protagonista que lo manda a volar, dando en conclusión que Itadori ha ganado. Debido a que Itadori no era consciente de sus actos y que tampoco tenía el control de su cuerpo, es declarado inocente según la ley. El abogado se rinda ante la bondad del protagonista y decide ayudarlo. Luego de eso, cuando se levantan y se sientan y el abogado le quiere preguntar algo a Yuji, si alguna vez ha asesinado a alguien por voluntad propia, lo cual este responde que lo ha hecho el abogado, le responde que lo entiende y le dice que ese seguro fue lo peor. Y después de eso, se nos enseña que Higuruma tuvo que matar personas por voluntad. Después de todo ese combate, Higuruma le dice a Kogane que añadirá una regla que de ahora en más los jugadores podrán transferirse juntos. Por supuesto que se tendrán en cuenta los puntos desde el cambio de puntaje de la regla 8. Kogane prueba la regla y ahora está la regla 10, que es que los jugadores podrán transferirse cualquier cantidad de puntos entre sí. Después de eso, el abogado le da un punto a Yuji mientras Higuruma se marcha a reflexionar, pensando en que debería entregarse a las autoridades una vez que todo acabe, ya que los 2 puntos restantes pertenecen al juez y al fiscal que asesinó antes de venir a Tokio. Despidiéndose de Itadori, Megumi y Reggie intercambian toda la información que tienen de los juegos del sacrificio. Reggie ya sabe el plan para forzar toda la evolución de toda la humanidad y la existencia de Kenjaku, así que se trata de un hechicero de hace cientos de años que todavía sabe más cosas. Se supone que en cada colonia hay 100 jugadores, pero entre estos hay algunos excesivamente fuertes como Kashimo. Cada colonia debería tener un único sobreviviente y entre todos llegarían a un punto muerto del juego. Seguramente Kenjaku tiene un plan detrás para utilizar a todos los sobrevivientes del juego, ya que no falta mucho para el final del juego. Reggie anda reclutando compañeros muy fuertes e invita a Megumi a unirse. Luego de eso, Megumi le dice que si le entregan sus puntos, él se unirá, lo cual Reggie dice que es una negociación fracasada. Luego de que sucedió todo eso, aparece un hombre con garras atacando por detrás, pero este se da cuenta, lo evade y lo lanza hasta el primer piso con ayuda de Nue, mientras que Reggie se encarga del perro de Megumi y Reggie le dice a Megumi que si no lucha para matar se arrepentirá al morir. Después de eso, de un momento para otro cae un ojo y explota. Después de su enorme explosión, nos enseñan quién usó ese ataque. Se llamaba Hasenoki Yori, con 35 puntos, que su habilidad funciona que puede lanzar parte de su cuerpo como bombas y no duda en atacar a Remy. Megumi llega a ser herido, pero logra salvar a la chica, a la cual le dice que deje de pelear ya que sus compañeros trataron de matarla, pero Remy lo ataca y completamente desesperada, luego de eso vuelve a aparecer el hombre lobo de artes que tiene 28 puntos y se llama Chizuru y que también aparece con muy pocas heridas, pero en un momento para otro aparece Kogane anunciando la nueva regla. Megumi sonríe ya que siente paz al escuchar eso y después de eso ataca a Chizuru usando su habilidad de elefante máximo para mandarlo al carajo y después lo asesina sin piedad, ya que ahora, como no necesita los puntos, tan solo debe preocuparse en luchar para protegerse y vivir. Reggie y Hasenoki lo estaban esperando para atacarlo y justo cuando Hasenoki vuelve a atacar a Megumi con su habilidad de explosión, aparece un hombre extraño y misterioso que lo salva, quien termina siendo Takaba Fumihiko para ayudar a Megumi. Takaba le dice a Megumi que lo permite ayudarlo y le dice su edad, que son 38 años. Cuenta un mal chiste de quien nadie se ríe y dice qué audiencia de mierda, pero después se prepara y le da una patada voladora a Hasenoki. Reggie se da cuenta que el chico cómico es bastante rápido y su energía aumentó. Piensa que su rango de salida es extraordinario y no se dio cuenta de que Megumi ya estaba preparando su ataque. Luego de eso, Hasenoki se levanta y va a empezar a luchar contra Takaba, tirándole otra vez uno de sus ojos más hundiente, a lo cual Takaba lo esquiva fácilmente y Hasenoki pierde la visión de su enemigo por un segundo y recibe el ataque más devastador y fuerte del universo y de todo lo que existe, el jutsu secreto de la hoja 1000 años de muerte, que con ese ataque lo manda volando a Hasenoki, mientras que Megumi encargará de Reggie. Un duelo decisivo entre Fushiguro y Reggie. Megumi se prepara e invoca a su elefante, a lo que Reggie lo esquiva muy fácil, pero el elefante le tira un chorro de agua
agua que lo esquiva. Y cuando Reggie ya no ve a Megumi, se da cuenta que le hizo una trampa. Mira arriba y Megumi salta de una casa con una red con sus conejos, pero no le funciona. Y Reggie usa su técnica maldita contrato de reducción de objetos. Empieza a lanzarle muchos objetos y cuchillos al emo y explica su ritual maldito que le permite recrear todo lo que esté impreso en su recibo como un tratamiento en un hotel de 5 estrellas que lo dejó como si hubiese tenido 2 días de completo descanso. Reggie le dice a Megumi que puedes invocar o hacer desaparecer a un Shikigami fácilmente, pero una vez que el Shikigami está herido, lo más probable es que ya no funcione. ¿Va a funcionar de la misma forma? Después dice que ambos están en una guerra de desgaste donde ninguno de los dos tiene una técnica sumamente poderosa, o sea que es imposible que Reggie no pierda. Después de todo eso, Megumi empieza a pensar que podrá ser, ¿y qué es lo que hace? Huir usando a Nue, pero Reggie no dejará que eso suceda, así que vuelve a usar su técnica maldita y contrata una moto más unos drones, y después de eso finalmente encuentra dónde está Megumi, que está en un gimnasio público, a lo cual piensa que simplemente huyó, ya que Megumi le está planeando una trampa, a lo cual Megumi está viendo el tamaño del gimnasio y dice que está adecuado, y justo aparece Reggie, que le dice que está tramando, a lo cual lo distrae lanzándole 2 camiones y todo tipo de objetos. Mientras que todo eso sucede, Megumi intenta esquivar y defenderse de todo, a lo cual le cuesta bastante porque termina muy dañado. Más lastimado de lo que ya estaba, Reggie le dice que sus objetos que ha producido son como los Shikigami, que él puede ordenarlos cosas simples, ya que los cuchillos normalmente no vuelan. ¿Y qué vas a jugar por su personalidad? Tal vez va a ser una pérdida de tiempo preguntar, pero aún así lo hará. Reggie le dice que si le da sus puntos, le dará una muerte indolora, a lo cual según él le responde que las técnicas de barreras son difíciles y le explica que tan solo no puede comprender la sensación de superponer un espacio artificial con una escala de diferencia en el espacio real, mientras que Reggie piensa que ahora Megumi piensa que puede que sea eso, pero ¿cómo lo puede hacer? Él piensa que no lo puede hacer, a lo cual Megumi dice que transformará el espacio de este gimnasio en su dominio, y después le dice que él nunca dijo que no tenía una técnica poderosa, así que Megumi activa su dominio. Megumi usó su dominio, hay un problema ya que su territorio ahora está incompleto y no puede crear una barrera por sí solo, así que debe usar el área de algo externo, pero Reggie se protege del golpe seguro y usa una técnica secreta llamada cesta de mimbre, que crea una esfera que tiene el mismo efecto que un territorio simple, aunque de igual manera los Shikigamis pueden sacarlo de ahí, y aquí se da una pequeña explicación. Es que en Shibuya, Yogo y Hanami usaron la ampliación de dominio en un dominio con golpes asegurados para contraatacar la técnica maldita del infinito de Gojo, no usando deliberadamente su técnica maldita para dejar algo de espacio y poder canalizarla. La cesta de mimbre hueca y los dominios simples no pueden contraatacar directamente con las técnicas malditas. Estas técnicas malditas neutralizan la barrera de una estación de dominio y por lo tanto nulifican el efecto del golpe asegurado. El dominio de Megumi está incompleto, ya que al convertir el espacio dentro de un gimnasio en su propio dominio, la barrera es forzada a cerrarse y no tiene su efecto de golpe seguro manifestado por su técnica maldita. Ahora mismo su jardín azabache de las quimeras es solamente una extensión de las 10 sombras, algo que solamente mejora su capacidad al 120. Después de todo eso, Megumi le pregunta a Reggie ¿a dónde fue su sonrisita? Lo cual esta le responde enojado. Ahora es Megumi quien da los golpes y Reggie quien no los puedes esquivar, aunque intenta volver a usar su técnica invocando más cuchillos, lo cual no le sirve mucho, ya que por detrás Megumi lo agarra del pie para atacarlo, pero él y Reggie hacen un choque y se da cuenta de que la mejora del desempeño de su técnica maldita es increíble. Esto es aún mucho más de esa gente que un simple dominio con un peso asegurados, y se pone a pensar de que si él usa el elefante aquí y bombardea con agua, estará completamente perdido. Es que vuelve a saber otra vez su técnica maldita para aprovechar su momento para materializar 3 coches que se unen en las sombras y hacen caer a Megumi. Reggie se da cuenta que su oponente solo utiliza un arma pequeña, y así dedujo que las sombras sirven para almacenar Shikigamis y objetos, pero cuyo peso es enviado al usuario, por lo que al absorber 3 autos, el peso actual de Megumi es de 2.4 toneladas. Reggie planea seguir introduciendo objetos pesados a los hombros hasta que su oponente queda aplastado, pero olvidó que aunque esté completo, el dominio sigue estando dentro de un territorio, y el techo también está hecho de sombras, así que Megumi invoca un enorme elefante que cae encima de Reggie, y ahora todo se convirtió en una pelea de resistencia. Antes de seguir con el combate, se explica que comúnmente se dice que los humanos vayan a someterse a una fuerza de 5 a 6 G, es decir que 2,4 toneladas si asumimos que Megumi pesa 60 kilogramos, así que en estos momentos él está bajo a 40 gramos de fuerza, y que para prevenir que los altos niveles de fuerza G se concentren en la sangre de las extremidades inferiores y que reduzcan el flujo de sangre que llega al cerebro, Megumi bajo su centro de masa reforzó todo su cuerpo con energía maldita, concentrándose en la mitad inferior de su cuerpo. Y una última cosa más, el elefante africano adulto promedio deja en promedio de 3 a 6 toneladas gracias al aumento de presión de su técnica maldita provocada por el dominio. El elefante máximo ahora imita el verdadero peso de un elefante. Reggie se ha fracturado la pierna derecha y su talón por soportar tanto peso, cualquiera de los dos podría morir aplastado en un segundo. Reggie intenta sacar su arma secreta, pero es absorbido por la sombra en donde no podía respirar ni flotar. Megumi planeaba esperar a que su oponente se ahogara para quitar su dominio, pero Reggie sale de las sombras empujado por un auto y justo de un momento para otro usa su
arma que estaba bajo de la manga, le tira una casa de 2 pisos a Megumi, aunque de inmediato aparece debajo del agua, siendo arrastrado hasta la superficie por el estudiante. Cuando Reggie materializó la casa, Megumi canceló justo su dominio, haciendo que el edificio choque con el piso del gimnasio y rompa el techo, haciéndolos caer a la piscina de la planta inferior. Ahora que todos sus recibos estaban mojados y Megumi no tiene ningún Shikigami, todo se resolverá y terminará con una pelea mano a mano. Megumi se ve sorprendido por las fuerzas físicas de su enemigo y Reggie quería aprovechar su Bendaie dando el golpe final, pero justo su cara es destrozada por el perro de Yade, que en ningún momento había muerto en su ataque inicial, simplemente se estaba regenerando, así que Megumi logró engañar a su oponente. Antes de que Reggie muriera, le pregunta a él si tiene alguna relación con Tengen, y respondió diciendo que seguro ese viejo es aliado de Kenjaku. Y después de eso, Reggie le pide a Kogane que le dé todos sus puntos a Megumi, a lo cual Megumi le pregunta qué está haciendo, y esta le responde que no, lo mira así, ya que esta es su última acción buena. Él dice que él solo es un espectador, que Kenjaku y él no son buenos amigos, simplemente tiene un presentimiento de que las cosas se van a poner más interesantes, cuenta con él ya que él fue capaz de matarlo. Terminando así con este combate. Afuera del gimnasio, Takaba y Hazenoki seguían peleando hasta que Kogane avisó que Reggie había muerto, así que Hazenoki decide irse. La técnica maldita de Takaba se llama el comediante, y lo que hace es que cualquier cosa que él tenga la confianza de que es graciosa, se convierte en realidad, es una habilidad efectiva hasta contra Satoru. Pero hay un problema, Takaba no sabe nada acerca de su propia técnica maldita ni cómo funciona. XD. Después de todo eso, vemos en un callejón a Remi maldeciendo su destino mientras que corría asustada de un tenebroso lobo negro, pero Tsumiki le ordena a su hermano que no mate a la chica. Megumi obedece aunque diciéndole maldita hermana y que se calle, pero debido a todo el agotamiento, Megumi cae desmayada, pero del cielo desciende una hermosa ángel a recoger. Ya tuvimos un montón en la colonia de Tokio, así que iremos a otro lugar. La situación dentro de la barrera de la ciudad de Sendai ha llegado a un clímax mucho más intenso que en Tokio y se está desarrollando a un ritmo rápido y agresivo. Ciudad de Sendai, prefectura Miyagi, 12 de noviembre a las 11:28 am. Druvra Kudawara, puntuación total, Ninadiun, puntos segunda, encarnación un anciano que logró el control total del archipiélago durante una guerra civil que se desarrolló en el antiguo Japón. Tiene 2 tipos de Shikigami autosuficientes y pueden usar sus huellas como un dominio. Ishiguro Ryu, puntuación total 77 puntos. Posee la mayor producción de energía maldita, lo que puedo hacer que pueda dispararla como un cañón. Uru Takako, puntuación total 70 puntos. Ex capitana de la unidad Jitsu, Getsusei Shintai, que responde directamente a la unidad de asesinos del clan Fujiwara. Su técnica maldita le permite manipular el cielo. Kurourushi, puntuación total 54 puntos. Un espíritu de cucaracha liberado por la manipulación de espíritus malditos de Kenjaku de rango especial ya registrado permanecerá inactivo hasta que la introducción termine. No cuentan con alianza alguna, sus 4 habilidades igualmente emparejadas. Forman una relación complicada donde cada uno es más fuerte y más débil que el otro. Sin embargo, una parte colapsó. Yuta Okotsu, puntuación total 35 puntos. Después de Gojo, es el hechicero con mayor poder de la era actual. Ryu y Takako se dan cuenta de la muerte de Druff y presienten que Kurourushi se pondrá pronto en marcha para atacar en otro lugar. Yuta estaba ayudando a un grupo de humanos a salir de la barrera, pero al ver a una madre sola con 2 hijos, decide descansar unos minutos. Gran error, se escucha un ruido que empieza a sentir cada vez más cerca y más fuerte, que terminó haciendo una ola de cucarachas que llega. Había un joven intentando escapar. Yuta trata de ayudar al joven, aunque este acaba muriendo y las cucarachas atacan al hechicero. Yuta le pide a Rika que tira el puente abajo y el espíritu vuelve de ese. El estudiante acaba con todas las cucarachas haciendo un corte inmenso que deja con la boca abierta a los 2 que estaban mirando. Después de eso aparece Kurourushi, quien estuvo esperando que Druff muriera para poder entrar al ataque. Yuta piensa en las 4 reglas que sugirió Megumi. No han tenido tiempo para recuperarse, por eso él mismo se encargará de que en Kenjaku, para que Gojo no tenga que matar otra vez a su mejor amigo. Él solo matará a Kenjaku y será quien obtenga esos 400 puntos. Kurourushi saca una espada llamada espada mágica refracta. Es una espada mágica que descompone todo lo que corta. La batalla da inicio. Yuta terminó siendo más hábil y veloz en combates cuerpo a cuerpo, ya que primero la maldición iba a atacarlo a él, pero Yuta termina siendo más rápido y le corta el brazo. Después lo manda a volar. La maldición abre sus alas para volar, pero Yuta se prepara. Empieza a correr para dar un salto y cortarlo con su katana, pero se percata que hay 2 jugadores mirándolo. Para eliminar a su oponente, podría insertarle energía positiva, como Yoko con Itadori, pero no quiere que los demás jugadores sepan que puede usar la técnica inversa, y como Rika está protegiendo a la gente, debe exorcizar a la maldición sin usar toda su fuerza. Después de eso, la maldición se vuelve a levantar y le pregunta por qué se pone en su camino, por qué quiere matarlos, a lo cual Yuta le responde que desearía saber lo mismo, y en los pensamientos de la maldición dice que le gusta el sabor del hierro, así que se prepara usando un ataque. Eso hace que una marea de bichos rodee de ayuda, quien a duras penas logra predecir el ataque su enemigo, pero de la espada demoníaca brotan unos insectos que crecen en el cuerpo del hechicero, que no puede hacer nada para defenderse de un golpe mortal. La maldición le llega a dar justo un golpe seguro. Los 2 jugadores vieron que Yuta perdió. Esta maldición ha ganado, pero justo la maldición tenía del cuello a su oponente, solo era para comérselo, pero se ve que Yuta abre los ojos y le muerde toda la cara, inyectándole energía positiva y acabando completamente con la
la maldición, Ryu y Takako quedaron sorprendidos por la fuerza de Yuta. Después de eso aparece con ganas diciéndole ayuda y se añadieron 5 puntos. Aunque hay un gran problema, los jugadores vieron que Yuta puede usar la técnica de maldición inversa y Takako es la primera en atacarlo. Takako intenta atacar sucesivamente a Yuta pero no les hace mucho daño y llega a hacer algo extra, ¿no? Llega a deformar el brazo de Yuta después de un puñetazo bastante fuerte. Yuta ve que su brazo volvió a la normalidad, ya no lo siente tanto raro y tampoco existe ningún dolor. Piensa que probablemente su técnica permite manipular el espacio, pero parece que no, puede crear una distorsión a través de un lente. Luego de eso, Takako le dice que su técnica le permite convertir el cielo en una superficie como si de una manta se tratase. Yuta trata de averiguar si puede conseguir los puntos y mandar a su oponente, pero estas palabras les disgusta y hace enojar. A Takako. Uro dice que su reencarnación es una segunda oportunidad para liberarse de los remordimientos de su primera vida, para que luego Yuta le pregunte si tiene algún amigo o un amante, para luego decirle, y le dice que no tiene a nadie así. Con esas palabras, Takako se enoja mucho más, reconociendo a Yuta como un miembro del clan Fujiwara, pero su ira la cegó por un momento y no se dio cuenta que Ryu lanzó una descarga de mucha energía maldita desde un edificio cercano. Ryu también tiene hambre de luchar. Vamos a esquivaron el ataque y pensaron en lo mismo, acabar primero con Ryu. Después de eso, Yuta se lanza rápidamente esquivando un montón de disparos hasta llegar a la posición de su enemigo, ya que Ryu no se dio cuenta dónde está Yuta, pero se dio cuenta que Yuta usó un agujero que él mismo había hecho antes para que detrás de él estuviera Yuta para atacar y preguntarle cómo lucha él de cerca, y se preparan para otro combate. Ryu le pregunta a Yuta si está seguro de pelear más cerca. Después de eso, Ryu hace quizás una analogía bastante pobre, mientras Yuta se prepara para luchar. Dos hechiceros con una gran cantidad de energía maldita. Era como un choque de bestias, pero Yuta perdió el primer duelo ya que primero fue puros puñetazos. Ryu usa su técnica maldita y termina ganando este primer round. Ryu sigue atacando con sus disparos, pero Yuta podía desviarlos con las manos desnudas, tanto así que estuvo tan cerca de darle un puñetazo y lo logró. Pero Ryu le pregunta si tal vez él es su postre y sale disparado junto a otra descarga de energía. Fue interceptado por Takako. Su ritual maldito le permite golpear la superficie sobre la que está su oponente y romperla como si se tratara de una fina capa de hielo. Ryu se levanta, pero Takako pudo desviar su ataque y devolverle el golpe mientras luchan. Yuta sale de los escombros y parece muy lastimado y cansado. Sus enemigos piensan que se está quedando sin energía y lo menosprecian, pero están muy equivocados. Yuta se estaba conteniendo porque quería alejarse de la gente del estadio, pero ahora que no le queda ninguna opción, invoca a Rika al completo. Antes de entrar en el combate, es importante proporcionar una breve explicación sobre por qué Rika sigue viva o algo similar, como la gente podría pensar al principio. En Jujutsu Kaisen 0, Rika, después de morir, dejó su espíritu, no su alma, sino su cuerpo, funcionando como un ritual externo y un almacén de energía maldita o armas. Cuando se pone el anillo, Yuta puede conectarse con ella, y solo durante este tiempo puede usar su ritual y manifestar por completo a Rika, además de extraer energía maldita de su cuerpo. La duración de esta conexión es de 5 minutos. La maldición saca una gran cantidad de armas de su cuerpo y le pregunta a Yuta cuál va a escoger, decidiendo finalmente una armadura para su brazo derecho. Rika se lanza tras Uro mientras se prepara para el ataque de la maldición. Sin embargo, ve a Yuta tapándose una parte de la cara y se da cuenta de que el otro estaba utilizando el discurso maldito para inmovilizarla. Takako no puede hacer nada ya que se tapa los oídos, pero aún así, el estudiante y el espíritu golpean a la mujer, dejándola muy lastimada. Ishiguri observa celoso mientras el espíritu agarra a Yuta para lanzarlo, y justo en ese momento, Ryu dice que Rika puede tenerlo si vienen en estos momentos. Aunque el espíritu parecía ser más fuerte que el hechicero, técnicamente no es así. Ryu, después de recibir tantos puñetazos del espíritu, la manda a volar, dejándola bastante lastimada. Por otro lado, Yuta invoca 4 Shikigamis que lanza contra Uro. La mujer guarda un gran resentimiento hacia el clan Fujiwara, porque en el pasado la utilizaron como un chivo expiatorio para cubrir el crimen de matar a gente de su propio clan. Sin embargo, en medio de sus pensamientos, se da cuenta de que fue atacada y le llega el golpe, ya que el espacio entre los Shikigamis se había convertido en un dominio. Es entonces cuando se da cuenta de que este es el ritual de Druff, y ahí es cuando se da cuenta de que la técnica maldita de Yuta es copiar. Comienza el verdadero duelo, ya que estos tres activan su expansión de dominio al mismo tiempo. Con los dominios en colisión, las técnicas de los golpes seguros se cancelan mutuamente para evitar que Yuta tome la delantera. No pueden permitir que Rika entre en la barrera, ya que Uro y Ryu tienen los mismos intereses. El ataque de Ishiguri desplazó a Rika 20 metros, y aunque ningún plan de contienda era necesario, ya que no podía acercarse tan rápido, la voluntad que Rika Orimoto le transmitió a esta Rika que no podía dejar las cosas como estaban en ese momento. La escala de poder de Rika alcanzó un nuevo nivel, y en ese momento aparece Kurourushi, aunque se explica que es un tipo de clon, hijo de la cucaracha, que mantuvo la denominación de Kuroushi. A diferencia de una disputa de dominios entre dos personas, considerarse mutuamente entre tres es mucho más complejo, y si eso se le suma una instrucción inesperada, la barrera se termina destruyendo. Uro inconscientemente empezó a alejarse de su enemigo natural, Kurourushi, a lo cual Yuta castigó este gran error dándole una patada. Justo la maldición se lanzó tras ella y quiso defenderse formando el espacio, pero debido a que es muy difícil
difícil usar este ritual debido al agotamiento, termina siendo infectada con bichos. Rika aprovecha esto para arrancarle el brazo y evitar que se cure con él con la técnica inversa, mientras que Uro volverá a enojarse con el tema del clan Fujiwara. Ryu está sorprendido por la inteligencia de Yuta, pero parece que lo están subestimando porque él es un hechicero que puede atacar con la misma potencia use o no su ritual. Uro quedó completamente fuera del combate y Kururushi apenas estaba con vida, pero Yuta termina matando a la maldición rápidamente. Después de todo eso, solo quedan dos competidores. Yuta libera una gran cantidad de energía maldita de manera precisa una vez que Rika se manifiesta por completo. Sin embargo, su poder es inferior al de Ishiguri, así que deberá acumular y liberar energía maldita rápidamente antes de que Ryu lo haga. Aquí comienza el enfrentamiento final, el copión contra el Yosuke de Jujutsu, pero la pasión de un hombre de hace 400 años hace que espere hasta que ambos hayan alcanzado su máxima potencia. Después de ese enorme choque de pura energía maldita, Ryu termina siendo el ganador de este enfrentamiento, pero desde los escombros, Rika libera otra descarga, mientras que el copión va directamente a por su enemigo. Ishiguri bloquea el disparo fácilmente, ya que el estudiante aún no ha recuperado de su conjuro y quiere acabar todo con un disparo, pero Ishiguri cree y le dice que aquí acabó todo. Se escucha su disparo de granite, pero justo en ese momento, el ritual de Yuta ha sido completamente recuperado y desvía el ataque de Ryu con la habilidad de Uro. Ishiguri piensa en su mente que él ya sabía que eran simples humanos del discurso maldito y que debe tener muchas técnicas diferentes. Se da cuenta de que la técnica de Yuta era copiar y se pregunta cómo lo hizo. Cuando cumplió con la condición, lo pasó por alto en algún momento. Justo en ese momento, Yuta compila un ritual y le da un golpe de hielo, mientras que Rika se une a la pelea. Los 5 minutos de conexión han terminado, así que justo Ryu suelta un golpe tan fuerte que el espíritu ni siquiera con su forma completa habría podido aguantar. Después de eso, Yuta continúa con sus ataques y Ishiguri está haciendo todo lo posible para continuar de pie después de tantos puñetazos y contraataques. Después de muchos intercambios de golpes, se da cuenta de que por primera vez experimenta la sensación de seguir luchando después de darlo todo. Yuta sujeta a Ishiguri de la ropa para que no se mueva, y él no se da cuenta de que llega a ver el disparo que Yuta desvió hace un momento, y le llega a Ishiguri, dando la victoria al copión. Ryu le agradece por dejarlo completamente satisfecho y lleno. Después de eso, Yuta se sienta al lado de Ryu, quien le dice que perdonar a un oponente contra el que peleó en serio no trae ningún beneficio. Yuta responde que alguien dijo lo mismo, pues sobrevivió al ataque de Ryu y que su paradero es muy desconocido, pero ya no hay nada que pueda hacer al respecto, porque cualquier cosa que le diga terminará en violencia. Yuta le dice que, a diferencia de ella, él es alguien muy afortunado. Luego le pide a Ryu que le dé sus puntos, ya que ahora se decidió la 10ª regla. Ryu accede y le pregunta si esa norma no estuviera, los habría matado, a lo que Yuta responde que no lo sabe. Lo único que debe hacer es darle las gracias a sus compañeros y amigos. Con los puntos de Ishiguri y Takako, Yuta Okkotsu ha ganado 200 puntos, aunque todavía les falta otros 200 puntos más. Luego de eso, nos trasladamos a otra ubicación, una de las oficinas de una editorial de manga. Un editor le habla a un novato acerca de la obra que le presentó y lo elogia por hablar muy bien japonés siendo extranjero. El hombre le dice que es normal que sepa japonés ya que nació y se crió en ese país, aunque sus padres eran franceses. Después de toda una discusión, se va mientras se pregunta qué son mangas y qué significa ser un mangaka. Charles sale del edificio enojado buscando aquellas respuestas con el compañero con el que comparte la noria. El 12 de noviembre a las 12:11 am, el francés se alegra de que siga habiendo electricidad en la colonia, alegando que solo llegó para contemplar el fin de todo, ya que desde la aparición de las maldiciones, las editoriales han dejado de publicar manga. Todos aquellos autores a los que consideraba héroes ahora tienen un paradero desconocido. Le pide al hombre que tiene enfrente que le dé un motivo para luchar, ya que cuando se escribe un manga de peleas, los autores deben darle a sus protagonistas razones positivas y motivaciones para seguir adelante. Le dice que haga que de alguna manera lo odie tanto que quiera matarlo, a lo cual la persona que estaba con el francés le pregunta si es un mangaka, y el francés responde oui, sí en francés, a lo cual esta persona, que terminó siendo nuestro apostador favorito Hakari, le dice que no leería su manga. No tengo interés en tu basura deprimente, deja de llorar y lárgate de aquí, otaku asqueroso. Estas duras palabras hicieron que el francés se enojara. Muy lastimado por esas palabras, saca una lanza que se asemeja a una pluma. Hakari esquiva los ataques bastante fácil, aunque un poco de tinta le cae en la cara. Nuevamente el francés vuelve a atacar, pero esta vez al apostador le apareció un cuadro en el pecho y empieza a ser muy rápido. Su oponente esquiva el ataque y lo lanza muy lejos. Y después de eso se da una pequeña explicación que es como ver un pedacito de la siguiente página de un manga. Él dice que ahora mismo puede ver un poco de su futuro. Precisamente un segundo mientras la pelea sigue ahí, el bastón de
batalla se llena de tinta, será capaz de ver mucho más allá del futuro. Hakari entiende y se lanza al ataque. Mira tan rápido que de no poseer su ritual, Charles habría recibido varios golpes, pero no debe cantar victoria tan rápido, ya que en un parpadeo el apostador desaparece de su vista para darle un golpe por la espalda, pues descubrir que debe verlo directamente para predecir sus futuros movimientos mientras que era atacado en su punto ciego, Charles sentía la energía maldita de su enemigo varias veces durante un solo golpe. Además, Hakari no dejaba de menospreciar su forma de ver la vida, así que, después de eso enojado, vuelve a bañar a su oponente de tinta y ahora puede ver 2 segundos en su futuro y podía asegurar su punto ciego, pero justo Hakari realiza una peculiar postura de manos, la cual significaba que estaba activando su expansión de dominio apostador mortal. En la mente de Charles le llega las reglas del dominio y el ritual de Hakari. Apostador mortal es un pachinko convertido en un dominio, refuerza su fuerza física y su resistencia, convirtiéndolo en un oponente formidable en combate cuerpo a cuerpo. Esta expansión de dominio no solo aumenta su capacidad para infligir daño, sino que también le proporciona una mayor resistencia contra los ataques enemigos. Esencialmente, le permite controlar y dominar el campo de batalla con su increíble poder físico y su capacidad para resistir el daño. Eso según el resultado de lo que él apuesta. Tras entender su dominio, el francés se percata de que se encuentra en un escenario normal. Hakari lanza una esfera roja y la puerta roja del tráiler aparece. Cuando esta se cierra, la escena comienza. Yuki llega tarde al trabajo y si logra pasar la barrera, llegará a tiempo y ganará el premio. Si no la supera, perderá. El francés trata de alcanzarlo con su pluma, pero esta solo es una representación intangible. Aún así, no se preocupa, ya que era una escena de muy poca probabilidad. Yuki no supera la barrera y el escenario fallido se repite. Después de eso, volvemos a un escenario normal y esto se seguirá repitiendo hasta que el apostador obtenga el premio o su enemigo lo derrote. Charles se enfada y llama ultraje a una gran obra. Puedes considerar que convertir un gran manga de comedia y romance en una mera apuesta es algo indignante. Furioso, se lanza a atacar y burlarse de su enemigo, quien cree que puede obtener el premio con una probabilidad ridículamente baja. En ese momento, aparece una puerta dorada, Hakari detrás de él, preparándose para su siguiente ataque mientras le dice que incluso en sus peores días jamás hizo más de 30 escenas. Después de eso, comienza la nueva ronda. Es el último tren del viernes por la noche con un 80% de probabilidad. Yuki y Yume tuvieron una bonita cita, y el tren llega. Yume se encontraba en otro lado y si no se sube al tren y aparece junto a Yuki, Hakari obtendrá el gran premio mientras ambos hechiceros siguen intercambiando golpes. Charles ruega porque Yume se vaya a casa y su deseo se hace realidad. Justo atraviesa el torso de su oponente y se siente como el ganador de la pelea, recriminando por depender de la suerte y no luchar con su propia fuerza, pero en ese momento se da cuenta de que Yume llega corriendo hasta donde estaba Yuki, diciéndole que perdió el último tren. Hakari obtiene el premio tras darle una brutal patada al francés y le dice que su habilidad es tener suerte. Después de eso, vemos a Panda en la misma colonia, en medio de un puerto, mientras las bandas continúan su búsqueda de Ángel. Panda se hace pasar por un panda bonito y de verdad se cruza con Kashimo, el Pikachu, el jugador de los 100 puntos. Kashimo pregunta si se habrá escapado del zoológico, mientras que Panda, nervioso, finge ser un panda que escapó. Pero Kashimo usa a Kogane para verificar si se trata de un jugador, y al confirmarlo, se lanza al ataque, acertando un poderoso golpe que casi le saca todo el relleno a Panda. Además, la energía maldita del hechicero poseía propiedades eléctricas. Panda tiene que utilizar su forma de gorila para tratar de dañar los órganos internos de su enemigo. Por esto, resiste el impacto y usa una habilidad llamada ritmo de tambor para resistir el impacto y arranca el brazo derecho. Panda seguía intentando luchar, aunque no era un rival tan fuerte, pero lamentablemente Kashimo le propina una completa paliza y luego lo manda a volar. Después de esto, le pregunta a Panda si sabe dónde está Sukuna, a lo cual Panda piensa para qué quiere a Sukuna, diciendo que eso no es muy bueno para Itadori. Panda le dice que no sabe, a lo cual Kashimo, muy enfadado, decide matarlo, pero Panda le advierte que tenga mucho cuidado, ya que su hermana es una chica muy tímida y siempre destroza a todos los que la miran a los ojos con su forma de rinoceronte. Panda se sentía imparable, pero lejos de demostrar preocupación, Kashimo estaba por aceptar el golpe seguro. Gracias a la energía maldita de electricidad, Kashimo puede separar la carga positiva de la negativa. Esto le permite transferir la carga positiva de sus adversarios cuando ataca, mientras que la negativa se acumula en su cuerpo y se descarga hacia el piso. El objetivo es dirigir la descarga hacia su oponente. Termina siendo un ataque que jamás falla, destrozando completamente a Panda, ya que Kashimo no necesita una expansión de dominio para asegurar su golpe. Por el contrario, se manifiesta como un rayo que golpea la tierra. Después de eso, Kashimo vuelve a preguntarle a Panda sobre dónde está Sukuna. Antes de seguir con el combate, nos enseñan una pequeña historia sobre 3 hermanos, el gorila, el panda y la rinoceronte. El gorila solía molestar muchas veces a su hermano menor, quien siempre buscaba refugio en los brazos de la rinoceronte.
Sin embargo, el hermanito Panda siempre quería jugar con el gorila, quien se negaba. Panda solía ser molestado por otros niños, pero el gorila nunca hacía nada al respecto. Un día, unos niños le pidieron a Panda que arrojara su pelota al río, diciéndole que Santa no era real. Panda terminó haciendo caso a los niños, pero luego se sintió triste al darse cuenta de que la pelota era un regalo especial de Santa. Esto desencadenó un conflicto con el gorila, quien lo regañó, pero la rinoceronte lo defendió, expresando su amor por Panda. Después de una serie de eventos, el padre de los hermanos decide separarlos, dejando a Panda solo. Después de terminar esta triste historia, vemos cómo el Pikachu termina destrozando a Panda, quien queda en un charco de sangre. Kashimo le pide la ubicación de su cuna, pero el oso se niega. En ese momento, llega nuestro apostador favorito para salvar a Panda. Le da un enorme puñetazo a Kashimo, quien lo manda a volar. Hakari aprovecha para darle otra patada. El Pikachu se sorprende por la fortaleza de aquel hombre, quien era capaz de ignorar las propiedades de su energía maldita. Cuando se lanza un ataque recubierto de energía maldita, es fácil neutralizarlo haciendo lo mismo con el cuerpo. Sin embargo, para las propiedades especiales y los rituales, aunque te recubras con energía maldita, siempre acabas recibiendo un daño extra. El apostador era tan fuerte que podía ignorar la electricidad de su enemigo. Además, en el ambiente se escuchaba una música extraña que inquietaba al Pikachu. Hakari se da cuenta del enemigo que tenía enfrente y le pregunta si le gana. Puede usar sus 100 puntos. En ese momento, a Hakari le llega un bonus de energía que lo termina excitando. Kashimo se dispone a golpearlo con una patada, ya que parecía completamente desprotegido, pero el apostador le responde con otro puñetazo fuerte. Después de muchos intercambios de golpes, Kashimo toma distancia y se prepara para una descarga que acaba destrozando el brazo de Hakari. El Pikachu empieza a creer que ya tenía ventaja y estaba cerca de la victoria, pero de pronto aparece nuestro apostador devolviéndole una apuesta. Antes de que su oponente se dé cuenta, Hakari lo ataca con el brazo regenerado. Kashimo pensaba que el apostador poseía la técnica inversa, pero estaba completamente equivocado, ya que Hakari nunca obtuvo la técnica maldita inversa, pero la cantidad infinita de energía maldita que desbordaba su cuerpo causó que éste realizara la técnica maldita inversa. En otras palabras, durante los 4 minutos y 11 segundos posteriores a un jackpot, Hakari es inmortal. Pero justo en ese momento, la música deja de sonar y la energía de Hakari empieza a disminuir. Sin embargo, en tan solo un segundo, vuelve a activar su expansión de dominio, ya que tanto su energía maldita como su ritual se recuperan tras las rondas. Mientras siga sacando premios, puede activar su expansión de dominio tantas veces como quiera. Debido a que el efecto del golpe seguro del dominio de Hakari es inofensivo, la información de la técnica maldita es transferida de manera forzada y rápida. La velocidad de la activación de la técnica de Hakari es incluso más rápida que la de Mahito en Shibuya. Antes de que Kashimo desistiera de activar canastas huecas de mimbre, primero entendió las reglas de la ronda mortal, mientras que Hakari se prepara quitándose su sudadera y diciendo modo de cambio de probabilidad activado. Este combate comenzará con un bucle en el que Hakari confiará premios con más facilidad si sacan números impares. Sin embargo, durante ese momento en el que se activa la escena variable, dejó de ser inmortal al menos hasta que vuelva a obtener un premio y su respectivo bonus, ahora que su enemigo era vulnerable. El Pikachu se lanza al ataque, pero Hakari se recupera usando los bonos que le otorgaron las esferas. Después de eso se vuelven a intercambiar golpes hasta que otra vez Hakari se recupera y llega el momento de otra escena. Después en el tren, Hiro debe llegar hasta su destino sin que nada pase y como era de esperarse, Hakari obtiene el premio y la música vuelve a sonar. Aquí es donde sale el panel de Hakari bailando XDDD. El Pikachu sabe que durante los 4 minutos y 11 segundos su oponente es inmortal, pero para su fortuna en este momento sacó un número par, o sea, eso significa que aunque vuelva a expandir su dominio, no podrá conseguir un premio tan rápido como antes, así que lo único que tenía que hacer era aguantar durante los 4 minutos y 11 segundos siguientes. Pero así es como piensan los débiles. Él demostrará que puede acabar con un hombre inmortal gritándole súbele la música y que se prepare para su funeral, pero antes de seguir con el combate nos enseñan un pequeño flashback. Hace cientos de años, en medio de lo que parecía una masacre, Kenjaku se acerca a un viejo Kashimo para ofrecerle una pelea. Se dice que en otra región existe un hombre que puede emitir energía maldita como un cañón, pero al parecer el Pikachu no le quedaba mucho tiempo de vida y le pregunta a Kenjaku cuál es el hechicero más fuerte que conoce. Kenjaku le responde que es Sukuna, pero no puede arreglar una pelea con él, al menos hasta dentro de 600 años, por lo que Kashimo no le queda más opción que aceptar unirse al viaje de la extinción. Volvemos a este increíble combate. Kashimo quiere intentar matar a Hakari cuando él es inmortal. Ambos están corriendo y Hakari le lanza un contenedor a Kashimo, lo cual este le responde devolviéndole el contenedor, pero Hakari y Kashimo se preparan para golpearlo y luego empiezan a pegar el contenedor como si fuera un juego de ping pong. Y el ganador de ese momento fue Hakari, ya que se rompió el contenedor y justo le dio un enorme y poderoso puñetazo a Kashimo, pero este agarra una parte del contenedor roto para destrozarle la cara a Hakari, ya que este lugar es bastante imposible no poder regenerarse, ya que la
energía maldita viene del estómago, pero la técnica maldita inversa surge desde la cabeza, así que no importa que tan fuerte sea la técnica inversa, con un solo golpe a la cabeza puede ser mortal por eso. Hakari usará su rayo para que su cabeza estalle, pero sin embargo Hakari vuelve a regenerarse. En un instante quedan 8 segundos restantes para que acabe el bonus, así que Hakari ataca lo más rápido y fiereza que nunca para acabar la pelea en ese tiempo. Pero Kashimo también tenía su propia estrategia. El cuerpo de su oponente no es lo único que almacenó electricidad, ya que los bastones que usa también funcionan como conductores, y ahora que Hakari se encuentra en medio de la trayectoria, le llega una gran descarga que destroza su abdomen justo en el momento exacto que se acaba su inmortalidad. Mientras que Kashimo piensa que ya ganó y se acabó esto, Hakari aún era capaz de utilizar su expansión de dominio. Lamentablemente, nuestro apostador favorito se encontraba en una escena normal, con una probabilidad de 1 sobre 239 de obtener el premio. El Pikachu se sentía como el vencedor, pero es que su oponente es Hakari Kinji, el besto apostador, un tipo con demasiada suerte. El apostador halaga a su oponente por ser el primero en dejarlo tan al borde de la muerte, y luego de eso utilizas tu dominio para transportarlos ambos al mar. El objetivo es tirar al Pikachu al agua, pues con las propiedades eléctricas de su energía maldita, una vez se sumerja, empezará a soltar descargas sin parar hasta quedarse seco, o bien podría suprimir toda su energía maldita para salir a la superficie y ser vulnerable. Pero Hakari olvidó una pequeña cosa: todo el mar de la colonia estaba en su estado de maldiciones que Kashimo usa como plataformas. Con su cerebro en modo manga gracias a Charles, el apostador termina eliminando a todas las maldiciones y después le devuelve una patada al Pikachu bajo el agua, mientras Kashimo se descargaba y el apostador lo estaba observando todo flotando con una maldición. Pero de la nada, la vista se le empieza a anular y un fuerte olor hace que este pierda todas sus fuerzas y caiga al mar. Electrólisis, un proceso mediante en el cual los elementos que forman un compuesto se separan cuando se les aplica electricidad, y convierte la energía eléctrica en un arma química. Aplicando su energía maldita al agua salada, el Pikachu produjo una electrólisis que creó gas cloro, el primer veneno que el ser humano usó como arma química. Y viendo que el apostador se sucumbió al veneno y que el bono se estaba llegando a su fin, piensa acabar con la pelea, pero Hakari abre los ojos y puede expulsar todo el gas cloro, y con un fuerte puñetazo quedan 5 segundos hasta que acabe el bonus. La temperatura del agua empieza a crecer. El apostador piensa que debe subir a la superficie, pero se decide seguir atacando todo el tiempo al enemigo, a lo cual el Pikachu acepta este reto y lo sujeta del brazo izquierdo. En ese momento, una gran explosión sacude toda la bahía. Apostando sus vidas, ninguno retrocederá. Después de ese inmenso e increíble combate, caen muchas gotas de una lluvia provocada por aquella explosión. Anda muy preocupado, va a buscar al apostador. Es algo XD y bonito como se ve, el pandita ahí todo chiquito. Luego de que intenta encontrar a Hakari, solo pudo encontrar una mano en el mar. Surge el Pikachu, quien ya no tiene casi nada de energía maldita a cambio de la victoria, y él, pensando que él había sido el ganador, el apostador, aparece detrás de él con un fuerte puñetazo. El Pikachu liberó toda su energía maldita para crear una explosión, y para asegurarse de su victoria, le arrancó el brazo a su oponente, de modo de que éste no pueda volver a autorizar su dominio en caso de sobrevivir. Pero el apostador ya había dado su brazo por perdido y decidió usar toda su energía maldita restante para proteger el resto de su cuerpo. El Pikachu, aceptando su derrota, le dice a Hakari que lo mate y ya, pero el apostador no quiere hacerlo, ya que se perderían los 100 puntos y además no se cree el vencedor del combate, pues su oponente nunca utilizó su técnica maldita, a lo cual este le responde que solo puede usar su técnica maldita una vez, que solo lo va a utilizar en contra de Sukuna, por lo que Hakari le presenta a su nuevo compañero, aunque claro, él no los ayudará gratis. Su condición es que lo dejen pelear contra el rey de las maldiciones. Después de esto, el apostador dice que debe ir a otro lado y deja Panda junto al Pikachu, aunque le tenía mucho miedo a ese hombre. Después de eso vamos a otro lado, que termina siendo ese parque de diversiones donde estaba el francés con el apostador, y justo cuando se anuncia la regla para transferir puntos entre jugadores, Hakari regresa para ver a Charles, a lo cual el francés le dice que por qué volvió, o mejor dicho, que le pasó su brazo, a lo cual este le responde que ya se va a arreglar después de eso. Charles le dice que si está aquí por una frase motivacional, ni se moleste, él aprendió todo lo importante del manga, a los cuales el apostador le dice pero no se siente bien hacer un alboroto, a veces no todo necesita que lo abres para obtener la respuesta correcta, la manera en la que matas es la manera en la que vives, y después de eso le pide cuál es el nombre de su manga para comprarlo, pero el francés le responde que tan solo es un novato que todavía no debuta y que tampoco ha ganado ningún premio. Después de eso, el apostador empieza a patearlo para que deje de perder el tiempo y se ponga a dibujar, y después de eso aparece Momo para informarle de la situación, y hasta el momento ya cumplieron con el primer paso, que es el de añadir la regla para transferir puntos. Tan solo queda gastar los 100 puntos para sacar a alguien del viaje de la inscripción. Después toca restablecer la comunicación en 3 colonias y hacer posible la salida de la barrera. Momo quiere que el apostador posponga el número 3, ya que han conseguido otra forma de comunicarse entre ellos. Maki es capaz de atravesar libremente las barreras, a lo cual Hakari le dice que aguarda un momento, como que esa chica es capaz de atravesar las barreras, a
a lo cual Momo le dice es porque ella se ha convertido en un monstruo. 14 de noviembre a las 3:05 p.m. en la colonia Sakurajima, Maki se reúne con Kamo, a quien le dice que luce mejor sin ese peinado tan depresivo. Este le responde que sí quedará en la colonia, mientras que ella saldrá a reunirse con Uyui, pero antes de que ejecuten su plan, son abrumados por la tremenda presencia de una maldición que entró en la barrera. Antes de continuar con el combate, se nos muestra un pequeño flashback. El 3 de noviembre a las 11:05 p.m. en Kioto, en la residencia principal del clan Kamo, Noritoshi llega a su hogar en búsqueda del director Gakuganji y las cabezas de los demás clanes. Sin embargo, su fiel sirviente ya no reconoce la cabeza de su clan y le dice que ahora solo sirve al señor Noritoshi. Luego, Noritoshi entra a una habitación y encuentra a alguien ocupando su puesto. El primer Noritoshi Kamo, ahora conocido como Kenjaku. Kenjaku explica que, aunque él es el responsable del viaje hacia la extinción, sigue siendo alguien del clan Kamo, una familia cuyas cabezas son personas demasiado conservadoras y que pueden convertirse en simples marionetas. No fue difícil para él convertirse en la cabeza del clan, y con ese poder, anular la orden de ejecución de su gurú Geto, así como ordenar a Yuta cazar a Itadori. En cuestión de segundos, Kenjaku acabó no solo con la esperanza de Noritoshi, sino también con su orgullo al dejarlo ir libremente al no considerarlo siquiera una amenaza. Después de ese flashback, volvemos a la situación anterior con la maldición que entró en la barrera. Esta maldición desciende a una velocidad increíble y embiste a Maki sin que Noritoshi pudiera ver el ataque. Maki intenta zafarse con un golpe, pero su oponente puede evadirla en ese espacio tan pequeño y volver a atacarla. Lo sorprendente de esta maldición no solo era su velocidad, sino que resulta ser un viejo conocido de Maki, Naoya Zenin. Al no haber sido asesinado con energía maldita, Naoya se convirtió en un espíritu maldito y le cuenta a la estudiante que quien realmente acabó con él fue su madre. Maki se siente confundida por esta noticia y por lo tanto vulnerable, pero después de eso Noritoshi llega para ayudar a Maki combinando las habilidades de ambos y logran partir a la maldición por la mitad. Naoya agonizaba del dolor, pero lejos de mostrarse derrotado, empieza a envolverse en un capullo para evolucionar a su verdadera forma. Luego de eso, Noritoshi lo ataca con su sangre perforante, pero ya era demasiado tarde, ya que Naoya alcanzó su etapa adulta para que después toma al estudiante por sorpresa, dándole un enorme puñetazo que lo manda a volar. Después de tomar al estudiante por sorpresa, quien a duras penas pudo defenderse, se vuelven a preparar para atacar a la maldición. Noritoshi usa una habilidad llamada atadura roja y le grita a Maki para que lo corte, pero lamentablemente esto no le funciona, ya que aunque Naoya sea una maldición, sigue siendo igual de veloz y además que todavía podía usar su técnica de proyección, con la cual puede paralizar todo lo que toca durante un segundo, además de tener el espacio y agarrarlo con su puño para hacerlo explotar. Luego de eso, Maki y Noritoshi a duras penas podía lidiar con su velocidad y para empeorar las cosas, Naoya comienza a alejarse de ellos con el fin de acelerar más y más. Luego de eso, los dos estudiantes se preparan para recibir el impacto. Maki cree y confía que puede derrotarlo como la última vez, pero tuvo un error de cálculo y aquí se explica que el espíritu de Naoya inhala aire a la velocidad del sonido desde un punto de succión en su cuerpo y lo comprime con presión de arrastre y energía maldita. Luego lo expulsa para incrementar rápidamente su fuerza propulsiva. Ahora en su etapa adulta su velocidad alcanza el Mach 3, o sea 3 veces la velocidad del sonido, dejando completamente a Maki muy lastimada. Naoya tenía a Maki a su merced, mientras Noritoshi intentaba acercarse lo más rápido posible. Naoya empezó a burlarse de Mai antes de dar el golpe seguro, pero justo antes de hacerlo, Noritoshi apareció y logró rescatar a su compañera. Una vez reagrupados, les dijo que deberían salir de la barrera para no perder fuerza en el futuro. Maki se negó, alegando que solo necesitaba 5 minutos para recuperarse. Noritoshi dijo que intentaría ganarles tiempo, aunque no garantiza salir con vida. Naoya se preparó con su enorme velocidad y ataque, mientras Noritoshi dio lo mejor de sí, usando sus técnicas de sangre. A pesar de ser bastante lastimado por la maldición, Noritoshi filtró su sangre venenosa por los orificios de Naoya, para luego conectar un disparo directo de sangre perforante. Antes de continuar con el combate, hubo un pequeño flashback en la mente de Noritoshi, recordando lo que su madre le diría y mostrando imágenes de su infancia. Noritoshi se sentía como si ya no perteneciera a ningún lugar. Sin embargo, Naoya, casi sin ningún rasguño, le preguntó si eso era lo que le llamaban un premio de consolación, para luego darle una gran paliza. Probablemente Noritoshi ya no tenga una razón para luchar. Fracasó en todo lo que se propuso. No pudo convertirse en el líder de su clan, ni darle un lugar a su madre en esa casa. Se siente como si no tuviera ningún lugar al que pertenecer, pero aún así, hay algo que lo hace seguir levantándose. Si los compañeros que hizo van a arriesgar sus vidas en esos juegos del sacrificio, por lo menos deberá ser sobre un camino que él mismo haya creado con sus cenizas. Sigue levantándose para luchar contra la maldición, y justo cuando esta estaba a punto de acabar con su vida, aparecen dos hombres clamando por la katana y el sumo, entrando así
y al campo de batalla. 2 de noviembre, Colonia Sakurashima, Kagoshima. Nos presentan a los dos personajes que salieron. El primero es Daido Hagane, un reencarnado que cree que la katana es el alma de los hombres japoneses. Deambuló día y noche por las calles de Japón moderno, pero lo más cercano que encontró a una katana fue un juguete de Kimetsu no Yaiba, mientras que el segundo hombre se llama Miyo Rokuyushi, un sujeto obsesino con el sumo, quien al ver el desinterés de las personas de esa época hacia el deporte que lo apasionaba, decide seguir ciegamente las instrucciones de una anciana para encontrar a luchadores de sumo en Tokio, pero no obstante su pésimo sentido de la orientación va a seguir en la dirección contraria. Tremendo pendejo, la verdad. Volviendo al presente con el combate, Naoya va a eliminar al Noritoshi, pero Maki aparece. Aunque apenas han pasado menos de 3 minutos, de inmediato se siente conmocionada por aquel hombre que solo sabe gritar katana e inconscientemente decide cederle su arma. En el momento que Daido, tan ansiado, él recoge su katana, pero en un momento para otro empieza a salir un aura siniestra que abruma a los demás luchadores. Daido es la encarnación de un brutal e incomparable espadachín. Él es un caso especial, ya que él solo pelea con su esgrima, ya que él no puede usar energía maldita. Lo que abrumó a los 4 no fue la energía maldita, sino lo que emanaba cuando sostenía la katana, ya que era letalidad absoluta. A lo cual, después de eso, Daido hace un enorme corte, y eso hace que Naoya se mueva de su lugar. Aunque Daido no puede ver a las maldiciones, sus sentidos estaban tan refinados que puede percibir que enfrente de él había un oponente invisible. En sus propias palabras, él era capaz de verlo absolutamente todo en el mundo, con excepción de los espíritus, lo cual para él es lo mismo que si pudiese ver a Naoya. Además que ahora está empuñando una espada demoníaca, de ahí sale un corto a su oponente que lo parte a la mitad. Maki se queda completamente impactada pensando en qué es lo que ella no está viendo y qué es lo que le falta para ser igual a Toji, pero sin darse cuenta, Miyo termina atrapando a Maki. Es un simple dominio. El dominio de Miyo existe únicamente por el bien del sumo, ya que elimina todos los demás factores, pero para que una lucha de sumo empiece, ambos peleadores deben aceptar, ya que es una pelea para eliminar los elementos de los votos relacionados a la hechicería. Este dominio solo puede ser completado una vez que ambas partes aceptan, a lo cual después de esa pequeña explicación, Maki acepta sin pensarlo, así que entra al dominio para también desahogarse un poco, mientras que Miyo se emociona y se pone muy feliz. Mientras que Noritos pregunta qué está pasando, creyendo que quizás así descubra qué es lo que aún no puede ver. Comienza el combate. Después de varios intercambios de golpes, Maki cae en la primera ronda y su oponente se acerca a ella para preguntarle por qué no estaba concentrada, ya que durante toda su etapa en el instituto de hechicería, Maki no tenía a nadie al que pueda llamar maestro. No es que los odia porque sea orgullosa, simplemente no puede confiar en los demás para hacerse fuerte. Sin embargo, con este completo desconocido con el que recién había hecho una ronda de sumo, pudo abrirse completamente y contarle su pesar, a lo cual Miyo lo comprende completamente todo y le dice que hagan sumo, pues esa es la única forma de comunicación que tiene. Mientras ambos libraban infinitos combates, el reencarnado le explica a Maki que está demasiado obsesionada consigo misma y con el enemigo. El sumo es en esencia lo mismo, con la diferencia de que cada enfrentamiento en el que los dos luchadores se comunican cada uno, lleva el círculo todo lo que ha vivido fuera de esto. Para comprender a alguien dentro del ring, hay que salir de este, pero sin hacerlo literalmente, y de esta forma ambos luchadores podrán transmitir todo sobre ellos, del mismo modo que se puede oler la luz, volver el sonido. Maki debe sentirlo todo sobre su contrincante y sobre sí misma, y en ese momento verá que el ganar o perder ya no tendrá sentido, y comprenderá que lo que quiso decir aquel espadachín es que ella debía ser libre, así que ahora lo único que le quedaba experimentar es esa nueva libertad con su propio cuerpo, y nada mejor que haciendo sumo. Y después de eso la barrera del dominio se rompe y una nueva Maki sale al escenario. Todos se sorprenden al ver a Maki con su nueva presencia pese al poco tiempo que pasó, aunque para ellos fue tan solo unos segundos dentro de la barrera. Maki había librado más de 1000 combates, pero después de eso aparece Naoya, que no le importaba este gran cambio en su enemigo para que luego él salga disparado para acelerar hasta su velocidad máxima. Noritoshi les pregunta a los intrusos quiénes eran y por qué estaban ayudándolos, pero ninguno de estos les interesaban esas cosas. Ellos solamente querían blandir una katana y hacer sumo, simplemente unos gigachats. En el cielo, Naoya está muy enojado como un loco, pues aunque tuviese una velocidad supersónica, no era capaz de alcanzar a Maki Zenin. Maki estaba en un estado de gracia, ahora puede ver todo lo que la rodea, y con eso predecir cómo se moverá la maldición. Antes no podía ver nada sin lentes, pero gracias al cuerpo que obtuvo, pudo ver a las maldiciones como todos los demás. Mientras que Maki esquivaba todos los ataques de Naoya, se da cuenta de que ahora puede ver las diferencias de temperatura y densidad esparcidas en la superficie que la rodeaba, y gracias a ello, con ayuda de Daido y Miyo, consiguen partir en dos a Naoya, demostrando quiénes son los ganadores. Ahora ya no quedaban dudas en que Maki era una réplica exacta del legendario asesino de hechiceros Toji, pero todavía esto no termina, ya que hace enojar mucho más a Naoya, pues él siempre deseó ese lugar con odio, diciendo que el que siempre se queda en lo más bajo es el mismo, por lo que después sale de su crisálida y activa su expansión de dominio. Palacio lunar del útero temporal. Daido y Miyo quedaron atrapados en el dominio, y de inmediato unos fotogramas se introducen a sus cuerpos, pero al no sentir absolutamente nada de dolor, ellos deciden atacar, pero justo
justo en ese momento ambos empiezan a sangrar, pues han sido lastimados por el golpe seguro de Naoya, y este les explica que cuando él toca a una persona deberá moverse igual que él o quedarán paralizados durante un segundo. Y también dice de que dentro de este dominio, en ese momento en que ellos se muevan, aunque sea lo más mínimamente, el movimiento de cada célula de su cuerpo estará fuera de animación. Después de esa explicación, Miyo es el primero en caer y Naoya se percata de que no podía sentir a Maki por ningún lado, a lo cual en ese momento Daido trata de cortarlo hasta los huesos, parecía en primer instante, ya que en realidad cortó su brazo como sacrificio, como un regalo para Maki, ya que Maki estaba detrás de Naoya, quien lo termina apuñalando por detrás, ya que debido a que Maki y Toji no tienen energía maldita, las técnicas de barrera los consideran como objetivo de la misma manera que ocurre con edificios y estructuras, a menos que la barrera utilice un espacio artificial y cerrado como contenedor, o como el gimnasio que Megumi utilizó en la Colonia 1. O sea, en resumen, Maki no podrá ser atrapada dentro de un dominio, terminando así con el último miembro del clan Zenin. Finalmente había comprendido todo su potencial y pudo cumplir la promesa a su hermana destruir todo ese clan. Maki se despide de su hermana agradeciéndole por haberle dejado una réplica del arma de Toji, y la espada libera el alma, la cual puede ignorar la dureza de cualquier cosa y cortar directamente al alma, aunque para poder usar su efecto completo el usuario necesita un cuerpo fuerte y unos ojos capaz de ver incluso el alma de los cuerpos inertes. Aunque aún siendo atravesado, Naoya sigue con vida, y ahora que es una maldición podía sobrevivir a esos ataques, por lo que he confiado. Quiero eliminarte ahora, ya que no te puedes mover gracias al efecto de tu dominio. Pero sin embargo está la última vez que va a menospreciar a Maki, pues el golpe seguro de su dominio nunca le reconoció como objetivo, al no tener energía maldita, y ella puede acabar con su existencia de una vez por todas. Después, el dominio explota y Daido y Miyo siguen vivos. Pero antes de terminar el capítulo se escucha unas palabras que son: tras 12 años de su muerte, un humano igual de feroz a Toji Zenin ha completado su nacimiento. Maki va a buscar a Noritoshi, quien a duras apenas puede levantarse, y luego de eso, ella le dice que ha cambiado demasiado, a lo que esta le responde: debería comprender su posición, él también pertenece a los 3 grandes clanes, él no pudo volverse el líder del clan y tiene un nombre tabú, y sobre todo defraudó a su madre. Maki le pregunta sobre su madre y Noritoshi le pregunta a ella sobre su madre, la cual esta le dice que sí le preguntó y después la mató. Cree que a lo mejor debió haber hablado más, pues al final terminó sin saber lo que era una madre, así que le aconseja a Noritoshi que no siga sus pasos. Después de eso, en otro lugar, la mamá de Noritoshi es cuestionada por su actual esposo por haberle puesto ese nombre tabú a su primogénito. Ella responde que en ese momento solo lo hizo por enojos y después en ese momento no sabía lo que era mejor para él, pero él siempre le instó a abandonar ese plan y volver con ella. Su hijo pequeño se siente tanto incómodo con esa conversación y no es que no quiera a su hermano, es solo que no sabe cómo está y si será una persona amable, a lo cual su madre le responde que si es un chico amable, después de todo se trata de su hijo. En ese mismo momento, pero en la Colonia 1 de Tokio, vemos a Megumi despertando viendo que está frente a la presencia de Ángel, que puede ponerle fin a los juegos del sacrificio. Ángel le dice buenos días y le preguntó si durmió bien, a lo cual Megumi le pregunta cuánto tiempo estuvo durmiendo y aparece Itadori diciéndole como 2 días, tal vez ya que es la noche del 14 de noviembre. Ahora, después de eso aparece Takaba, que está emocionado al ver que Megumi finalmente despertó y que debe estar hambriento, pero trajo un montón de cosas después. Megumi decide que tomara un baño primero, mientras que los demás se tienen que preparar para contarle todo lo que pasó, y se explica que Itadori se apresuró a donde estaba Takaba, peleando para buscar a Megumi, y vio de que ambos estaban cooperando, así que se da cuenta de que es un aliado para después encontrar a Ángel cargando a Megumi, y pues después de eso ya no hay nada más para explicar. Y después Itadori le dice que mire esto, Hakari consiguió 100 puntos y que tampoco eso es todo, ya que Yuta consiguió 190 puntos y si agregan los puntos de Megumi, Takaba y de Kurusu, da un total de 359 puntos. Finalmente alcanzaron la cuota, así que por fin podrán salvar a la hermana de Megumi. Esto es bastante bueno, pero ahora después de agregar las reglas necesitarán averiguar cuántos puntos son necesarios para retirarse de los juegos del sacrificio. Takaba dice que es gracias a Itadori, ya que él agregó esa regla y que él puede vivir sin matar gente, y Kurusu le dice lo mismo, que tampoco tiene un uso para los puntos, y después de eso Megumi le cuenta que no es la única cosa que necesitan pedir a Kurusu, que están buscando a un jugador llamado El Ángel, pero escucharon que El Ángel está en la Colonia 2 de Tokio, y después de eso le preguntan si ella es El Ángel y que también le pregunta por qué lo salvó y por qué está en la colonia, a lo cual se escucha una voz diciendo yo soy El Ángel y que no es cortés interrogar a una jovencita así. Itadori se da cuenta que esa chica es igual que él, quiere responder a Megumi diciéndole que la razón de por qué lo salvo es porque Hana y él solían
Y Yadori le pregunta a Ángel si necesita una razón para ayudar a alguien que está tirado en el camino, a lo cual responde que ya lo están buscando y que parece que reconocen su técnica maldita. La anulación de las técnicas malditas, sellos y barreras no son la obsesión, así que pueden entrar y salir de las colonias a voluntad. Y el ángel también les dice que su objetivo es eliminar a todos los jugadores encarnados, ya que la mayoría se suprimirá y destruirá la conciencia de su recipiente cuando encarnaron, ya sea intencionalmente o subconscientemente, ya que es algo que no debería estar pasando porque va en contra de las leyes de Dios. Por el bien de la simplicidad pueden ignorarlo si prefieren, y también dice que es por eso que él ha escogido coexistir con Hana, lo cual esta le responde que entonces no puede decir cosas de ella, pero después de eso siguen hablando del tema anterior y de que no puede ir con certeza, pero el 99% de las veces morirá. La encarnación es una función de un objeto maldito y un ser vivo, y entiende que si él muere, Sukuna también va a morir. Le pregunta quién regresa a alguien a su estado original, porque si es así, entonces lo lamenta, ya que él no cree que pueda ayudar con eso. Lo que realmente necesitan es que el ángel rompa el sello de objeto de grado especial, la prisión confinadora. El ángel dice de que si es el sello de un objeto maldito, entonces está bien. Itadori y Megumi se emocionan y se dan un puñito, mientras que Megumi quizá piensa que todo está yendo bien, que pueden traer de vuelta a Gojo de esta manera. Es casi aterrador lo bien que han ido las cosas, pero después el ángel dice: necesito una pequeña ayuda. Él romperá el sello de la prisión confinadora. Antes de que él pueda decir algo, Megumi le dice que no me digas que quieres que matemos a todos los jugadores encarnados, pero el ángel le dice que no es tan codiciosa. Hay un solo encarnado que debo asesinar, el caído. Les dice que si pueden matar a ese jugador, entonces él podrá garantizarles su asistencia, pero justo a Itadori le pasa algo y aparece en el lugar donde está Sukuna, el cual le dice que con solo mirar su cara se enferma y que pensó que lo diría antes de que algún idiota se le saliera y revelara por error, en lo cual nuestro gallo no entiende, y Sukuna dice: yo soy el caído, terminando así con el rey de las maldiciones revelando quién es el caído. Megumi se da cuenta de que el gallo le pasa algo y está la pregunta si está bien, y le responde que no se siente muy bien, y le pide a Kururu si se puede recostar un rato y si puede usar el sofá. Después de eso, Takaba le preguntó si le duele el estómago. Tras un ratito, Itadori se levanta, después intenta hacer un tipo de lenguaje de señas, diciendo que el caído está dentro, quién es Sukuna, lo cual Megumi no entiende un carajo, así que se pone a pensar qué significará en esos movimientos. Tal vez piensa de que indica que no quiere que Kurusu se entere, o tal vez sea que no se entere el ángel. Así que en la mente de Megumi piensa que para romper el sello de Gojo necesitarán la cooperación del ángel, y para eso necesitan asesinar a un jugador conocido como el caído. Y ahí se da cuenta de que, y si el caído es Sukuna, ahora lo más importante es Itadori, porque Sukuna se tomó la molestia de callarle la boca. Seguro el ángel tendrá una habilidad que le permita eliminar a Sukuna definitivamente. También piensa y que ya tienen los suficientes puntos. Megumi tiene todo controlado, aunque no comprenda porque sus compañeros no añaden un regreso a humo, y una vez que haga todo eso, Itadori morirá con gusto, pero es un problema ya que Itadori se sacrificara por voluntad propia. Pero justo Ángel dice que una cantidad asombrosa de gente está entrando a la colonia, y Megumi le pide a Kogane ver la gente que ha entrado, de quien muestra la cantidad de participantes que se han ido en los últimos 10 minutos, a lo cual terminan siendo 807. Después de eso, vamos para otro lado. En un febrero de 2018 hay varios presidentes charlando hasta que aparece Kenjaku, y parece ser que él y los presidentes están hablando sobre cómo está Japón, mientras que Uraume les está pasando a todos unos lentes, lo cual estos preguntan qué son. Son los que se usan como una herramienta maldita. Explica que funciona como un proyector que si te lo pones, puedes ver cualquier cosa que esté hecha de energía maldita, incluso espíritus malditos, lo cual un presidente pregunta lo que significa, y Kenjaku le responde que los espíritus no es lo único que los no hechiceros no puedan ver. Los eventos sobrenaturales, claro, por hechos también son difíciles de percibir, así que Kenjaku saca unas maldiciones para que puedan ver. Están sorprendidos y también con un poco de escalofríos, en lo cual un secretario asistente de control ambiental, Cyrus Vale, dice que esto es como una mina de oro. Después de eso, Kenjaku les pide buen acento para seguir explicando, a lo cual sigue diciendo que, como mencioné anteriormente, tanto los espíritus malditos como la hechicería son invisibles no solo a los ojos, sino a las cámaras. Lo que está a punto de mostrarles es un video de un hechicero que controla marionetas. Fue grabado utilizando su capacidad de ver a través de sus marionetas, también enseñar a otros personajes como Sukuna, Gojo, Nanami y Aoi Tudu. Y después de que hayan visto todo, la gente quedó impactada y sorprendida. Dicen que es como ver una película. Además que se ponen a pensar de que la energía maldita puede ser una fuente de energía, ya que el petróleo y el gas natural, solo que llamaban combustibles fósiles, la solar, la eólica y la geotérmica, o sea, pueden reemplazar todas. Podría ser la energía más limpia en la historia de la humanidad, especialmente ese tipo de pelo blanco. Gojo Satoru, que con su energía puede abastecer un país entero, y después de toda esa charla, Kenjaku le pregunta qué opina al presidente, y el señor presidente le dice de que está surgiendo que deberían secuestrar a los japoneses como conejillos de India, usando su autoridad. Una propuesta horripilante. ¿Cuál será la decisión que tomará las potencias mundiales? Terminando así con el capítulo. Sin embargo, quien interviene es el secretario
de nuevo, quien le dice al presidente que necesitan muchas muestras para experimentos, ya que no pueden quedarse atrás de China y Rusia sobre la energía de alternativa. Además de esto, agrega que si esto se sabe, muchos países intentarán hacerse con esa fuente de poder, y pronto ya no importará si son hechiceros o no, pues el mundo entero comenzará la caza de los japoneses, por lo que esto no es un secuestro, sino que es protección, ya que si monopolizan esta información protegerán a los hechiceros de Japón antes de que cualquier otro país intervenga. Ante todo esto, al presidente no le queda más opción que preguntarle al comandante del ejército cuántos soldados necesitan para este plan, lo cual el comandante le pregunta a Kenjaku por Gojo, y este le dice que aunque sea demasiado fuerte en noviembre, será sellado e incapaz de actuar. Y al escuchar esto, el comandante dice que en ese caso una sola compañía sería necesaria. Sin embargo, antes de que digan nada más, Kenjaku les dice que necesitarán al menos unos 800 soldados. Luego de eso, Uraume les dice que entonces ¿por qué no los ponen a prueba? Y Kenjaku accede a esta idea, mientras le dice que seguramente hay varios soldados afuera de la habitación. Es así que nos dicen que la oficina oval está vigilado por los mejores agentes del servicio secreto, y que todos están equipados con blindajes antibalas y rifles, además de que la división paramilitar de la CIA y el centro de actividades especiales también están ahí. Después de eso vemos a Kenjaku bostezando y diciendo que es hora de iniciar, aunque cuando Uraume le ofrece su ayuda dice que no es necesario, y luego de eso nos enteramos que esta fue una jugada del comandante para acabar con Kenjaku y quedarse con la información, pues lo que necesitan ahora es una victoria aplastante. Pero sin embargo, en ese preciso momento todos los soldados que estaban afuera de la casa comienzan a flotar, mientras que una maldición de un enorme elefante está en la Casa Blanca. Así que después de eso caen las armas de todos los soldados y Kenjaku les pregunta si ahora lo entienden y que así termina la reunión y que es hora de cazar hechiceros. Aparecemos en otro lugar donde están Yuji y el señor Tengen, quienes nos explican qué pasó después de que Riko fuera completamente eliminada por Toji y se interrumpiera la asimilación del cuerpo de plasma estelar. Yuki le pregunta por qué no hizo una fusión después, a lo que usted le responde que se lo estaba retrasando, algo que eventualmente ocurrirá. Tengen le pregunta a Yuki si puede oír las voces dentro de él y qué es lo que dicen. Yuki le pregunta por qué debería contarle eso, pues aunque le diga lo que le pasó con los demás recipientes de plasma estelar con los que se fusionó, terminará fingiendo haber llegado a un tipo de iluminación por el tiempo que lleva viviendo. Por último, le dice que no lo hará, que no se lo pondrá fácil, porque esa es su responsabilidad como antiguo recipiente de plasma estelar. Mientras siguen charlando, en un momento se dan cuenta de que la barrera de Tengen es destrozada por un oso gigante. Después de eso, aparece Kenjaku preparado y listo para absorber a Tengen, siendo el 16 de noviembre a las 12:00 am en la tumba de la estrella. La primera persona que ve Kenjaku es Choso, y este le dice que esto no es de su interés, pero siente una necesidad extraña de matarlo. Kenjaku le pregunta dónde está Tengen, y Choso le responde que el pulgar parlante no quiere verlo y parece que no eres bienvenido, a lo cual Kenjaku le dice que entonces supone que Choso es desechable y que por favor lo haga lo mejor que pueda. Agrega que los juegos del sacrificio ya cumplieron su objetivo y que los preparativos para funcionar a todos los hechiceros de Japón han terminado. Al escuchar y entender todo eso, Choso se pregunta si Itadori y los demás estarán bien, pero Kenjaku le dice que si logra retener a Tengen habrá ganado, pues este país y puede que el mundo entero estén acabados. Kenjaku le explica a Choso que en Shibuya, Yuki Tsukumo explicó que fusionarse con Tengen significaría convertirse en una hechicera, algo que él prefiere llamar optimizar la energía maldita. Pero si le preguntan, eso es solo un paso antes de la fusión, como un proceso de verificación de los juegos del sacrificio. Desde el principio, trabajó junto a los hechiceros mientras consideraba el potencial de los espíritus malditos. Dice que podrían generar una nueva forma de energía maldita si llevan a los espíritus malditos al siguiente nivel. Por eso tenía altas expectativas en los mestizos como Choso, lo cual le molesta y le dice que si vuelve a insultar a sus hermanitos, este circo termina aquí. También explica que si Tengen evoluciona, sería más espíritu maldito que humano, y si todos los no hechiceros de Japón se fusionan con él, se convertirían en algo así como un espíritu maldito que carga con los espíritus malditos de cientos de millones de personas, algo parecido a un remolino capaz de succionar cosas, y se pregunta cómo será eso. También menciona que se siente como un niño con un lápiz y papel en mano. Termina así la explicación, y Choso le pregunta qué es lo que realmente quiere, a lo cual Kenjaku le responde curiosidad, ya que piensa que podría ser interesante, pero no lo sabrá con exactitud hasta que ocurra. Choso le pregunta qué hará si la acumulación de la energía maldita de cientos de millones de personas resulta ser la cara graciosa de un payaso, a lo que Kenjaku le responde que probablemente reirá. Después de eso, Choso se prepara con su sangre perforante. Nos enseñan un pequeño flashback de los tres juntos hablando, con Choso y Kenjaku en un 2 contra 1. Choso le dice a Kenjaku que él irá primero, forzándolo a usar algunas de sus maldiciones para extraer la mayor cantidad de información posible sobre su técnica para Yuki. Además, intentará alejarlo lo más posible de la zona. Sin embargo, Yuki le
advierte que morirá si va solo, ya que si Kenjaku usa su expansión de dominio y aún así fallan en derrotarlo, le será muy difícil usar su técnica después. Choso responde que mientras puedan matarlo, no le importa si muere o no, ya que así podrá finalmente liberarse de la maldición de su madre y la mitad de maldición de sus hermanos y la suya. Ahora comienza el enfrentamiento entre Kenjaku y Choso. Choso ataca con su sangre perforante, pero su oponente logra esquivarlo y sacar una de sus maldiciones. Choso decide cortar su ataque, momento que Kenjaku aprovecha para lanzar escombros y maldiciones. Choso utiliza su habilidad de supernova para explotar las maldiciones, pero esta distracción le cuesta caro, ya que Kenjaku aparece a su lado y lo golpea. A pesar de escapar, Choso queda bastante lastimado. Choso pregunta qué planea hacer con Itadori, a lo que Kenjaku responde que el único propósito de Itadori era ser un recipiente, y que mientras esa cosa que vive en su interior siga con vida, él será el centro de esta nueva era. Choso ataca de nuevo, pero Kenjaku lo esquiva fácilmente. Kenjaku pone maldiciones a los pies de Choso, dejándolo sin poder moverse, y lo golpea brutalmente. Choso le responde que no sabe nada sobre sus hermanos y lo toma de la pierna para hacerlo caer, pero Kenjaku lo rechaza con sus maldiciones, lanzándolo contra una pared y lastimándolo gravemente. Kenjaku le explica que un hechicero de grado especial tiene el poder de derrotar un país completo por sí solo, mientras que Choso solo puede convertirse en polvo. Mientras tanto, Yuki decide que aún no es el momento de salir a pelear. Prácticamente derrotado, Choso se pregunta si él y sus hermanos no son fascinantes para Kenjaku y decide no permitir que diga que no son lo suficientemente fascinantes. Les pide a sus hermanos que le presten toda su fuerza y explota, levantándose para seguir con el combate. De la espalda de Choso salen las manos de sus hermanos apoyándolo, los cuales le dicen con una sonrisa que él puede y ánimo, y después de eso Choso dispara su sangre penetrante y Kenjaku dice que ahora es más efectiva que al principio, pero que si la esquivó la primera vez puede hacerlo cuantas veces quiera, y salto de manera impresionante entre toda la destrucción. Por otro lado, Choso corre hacia su enemigo, mientras su espalda aparecen alas como las de su hermano, y en cuanto comienza a intercambiar golpes con su oponente, este le dice que es una mera imitación, y de inmediato salta hacia atrás para esquivar el siguiente golpe y libera una avalancha más de maldiciones, la cual impacta directamente a Choso y lo aleja del hechicero, mientras esta le dice que su ritual no es lo suficiente rápido y que como él es su padre, el veneno de su sangre no lo afecta, y le pregunta si todo ese esfuerzo ha valido la pena. Choso lo ignora y dice que será elegante y libre como Esou y como Kechisu y también como Itadori, así que separa su mano de su brazo y la lanza contra Kenjaku, y una vez está frente a él, lo toma y lo agarra para después estrellarlo brutalmente contra el suelo, pero Kenjaku se cubre del impacto con sus maldiciones y se aleja de nuevo de Choso. Aparecen de nuevo las bolas de sangre de Choso, y una vez más usa su ataque supernova. Sin embargo, en cuanto lo usa, la sangre alrededor de Kenjaku cae al suelo inmediatamente, y al ver esto, Choso dice que por fin su enemigo ha usado otra cosa que no sean los espíritus malditos de Geto, pero justo antes aparece Yuki para unirse al combate y le dice a Choso que le deje el resto ahora, y Yuki le dice a Kenjaku que su tipo de hombre son los no refinados y desalineados, pero que a él tendrá que golpearlo hasta que esté igual. Pero por su lado, Kenjaku le dice a Yuki que guarde su distancia. Tras él aparece una maldición enorme, a la vez que le dice que le muestre lo que puede hacer, y como respuesta, Yuki hace una pelota en el artefacto que siempre lleva y lo patea hacia Kenjaku, destrozando de un solo golpe a la maldición, mientras que Yuki va corriendo hacia su oponente diciéndole que estás asustado de acercarte mucho debido a que no conoces mi técnica. Le dice que su técnica es la masa, y después de eso Yuki le tira una enorme puñetazo a Kenjaku que lo termina mandando muy lejos, mientras que él veía su brazo totalmente roto. Kenjaku dice que el concepto de la masa es tan abrumador que no puede ser comprendido semántica o pragmáticamente, mientras que Yuki se lo confirma con una sonrisa, mientras le dice que su técnica es imbuir masa imaginaria en sí misma, y Garuda es un Shikigami que se ha convertido en una herramienta maldita por su técnica. Él es el único objetivo de parte de él, mientras que Kenjaku se levanta volviendo al campo de batalla y se da cuenta que la velocidad de Yuki no disminuyó al aumentar su masa, y por último se pregunta si acaso será posible cazar a esa bestia salvaje. Mientras tanto, Yuki también analiza a su enemigo y termina dándose cuenta que su tercera técnica parte de la manipulación de espíritus malditos y el cambiar de cuerpos es la gravedad, y que en el peor de los casos puede que tenga una cuarta, y a la vez Kenjaku la analiza a ella y piensa que puede que tenga una carta de victoria bajo la manga, por los que ambos terminan pensando que esto será un dolor de huevos. Y por último, Yuki dice que su plan es su expansión de dominio, y una vez en ese estado ella podría ganarle, pero para que el plan funcione tiene que debilitarlo primero, y justo en ese instante Kenjaku le dice a Yuki que sus técnicas malditas no son adecuadas para pelear entre ellos, pero aún no ha expandido un dominio, prácticamente confesando que no tienes fe en su habilidad para ganar una batalla de dominio. Así que
Kenjaku activa su expansión de dominio y Yuki le grita a Tengen que ahora es el momento. Y antes de seguir con el combate, aparece un flashback de lo que pasó horas antes, y vemos a Tengen explicarle a Yuki que si Kenjaku expande su dominio dentro de su barrera, esta se haría completamente visible para él y podría analizarlo y encontrar una configuración que neutralizará los parámetros de este dominio y que para lograrlo necesita alrededor de 10 segundos. Es de esta manera que ambos llegan a la conclusión de que harán que Kenjaku expanda su dominio y Tengen encontrará la manera de desmantelarlo, y una vez lo logre, Yuki acabará con él. Pero nos dicen que tuvieron errores de cálculo. Volviendo al combate, Kenjaku expande su dominio mientras que invoca cientos de maldiciones, y Tengen solo alcanza a decir que es impresionante que esté expandiendo su dominio y activando su técnica al mismo tiempo, y por mientras Yuki comienza a usar un dominio simple pero se interrumpe al darse cuenta que la barrera no existirá el dominio de Kenjaku, por lo que sin más comienza a correr hacia su enemigo a toda velocidad, pero justo cuando ya está a unos metros de él, Kenjaku dice que él no es igual a Tengen, dice que ha vivido a través de este tira y afloja de 1000 años entre gigantes enemistados, las alianzas y traiciones caprichosas de este mundo lleno de maldiciones. Él usa su ritual de gravedad y las aplasta totalmente, y en cuanto esto sucede, la barrera de Tengen comienza a destruirse y a la vez Kenjaku se pregunta si desmantela su dominio junto a la barrera. Kenjaku cae en otra habitación mientras le dice a Tengen que ya es muy tarde, mientras que enfrente vemos a Yuki totalmente derrotada. Kenjaku le dice que sí, al menos hubiera usado su propio dominio contra el suyo. Tal vez el resultado no sería tan aburrido, pero que al final todo es su culpa por confiar en esa cosa, pues Tengen ha estado ocultando algo importante para todos ellos, ya que los juegos del sacrificio, pero no se da cuenta que el Shikigami de Yuki no desapareció y ella se encuentra de pie tras él una vez más, para luego de esta manera que el Shikigami pase al ataque y Kenjaku lo esquiva mientras se pregunta cómo es que puede seguir moviéndose, pero sus pensamientos son interrumpidos por Yuki, quien aparece a su lado dándole una inmensa patada, pero justo él se defiende. Kenjaku le pregunta a la hechicera si se curó a sí misma, y este le responde que no, mientras sigue golpeándolo con mucho frenetismo, pero en cierto momento logra que su Shikigami envuelva a Kenjaku, y en cuanto esto sucede, Yuki le dice que ya no olvidó lo que dijo hace un rato y dice que le gusta un hombre no refinado y desalineado. Así que justo detrás del hechicero aparece Choso listo para continuar su batalla. Antes de ver qué va a suceder, vemos que unas horas antes Choso había dicho que debían dejar creer a Kenjaku que lo habían derrotado, para así poder volver de sorpresa, así que volvemos con la batalla y Yuki aumenta la masa de su Shikigami impidiendo que su oponente se mueva y Choso cae frente a él, listo para darle con la sangre perforante a la vez que le dice a sus hermanos menores que es hora de acabar con su padre, pero sin embargo, en cuanto dispara Kenjaku, gira en la misma dirección, logrando disminuir el impacto. Yuki y Choso se ven obligados a atacarlos juntos y en determinado momento Choso le dice a Yuki que aproveche para curarse, pero en cuanto lo hace, Kenjaku se libera de su Shikigami y se aleja de ellos, pero nada de esto le sirve, pues Yuki pasa al ataque con renovadas fuerzas y Choso también hace lo mismo, por lo que después de mucho esfuerzo logran rodear a su enemigo, pero justo en ese instante Kenjaku activa su ritual de gravedad para que Choso y el Shikigami caigan al suelo de inmediato, aunque quien logra evitar es Yuki, quien continúa avanzando mientras se da cuenta que el rango de la técnica de Kenjaku es de un radio entre 2 y 3 metros durante 6 segundos y que después debe descansar para volver a usarla. Mientras esto pasa, usa la técnica de Keto de manipulación de las maldiciones y por último agregarla contra ella. Yuki está muy confiada diciendo que debe ganar y va a ganar, ya que en este momento es una oportunidad, no se repite 2 veces. Sin embargo, en ese preciso momento, Kenjaku, la que tiene hábilmente y sin más, usa su Uzumaki y le bloquea la vista, y justo ahí Yuki se da cuenta que Kenjaku puede hacer un pequeño Uzumaki, pero justo Kenjaku coloca la otra mano a la altura de su abdomen y usa otro Uzumaki y con ese ataque logra atravesarla dejándola muy lastimada. Después de eso, Kenjaku para al azar el siguiente ataque, mientras les dice que este no era tiempo para sanar, mientras que el pobre de Choso no pudo hacer nada, pero justo en ese momento tenemos otro recuerdo en el cual Choso le pregunta a Yuki si él es un humano y le cuenta que cuando él y sus hermanos reencarnaron se dio cuenta que debido a sus cuerpos anormales los humanos nunca los aceptarían y que por eso decidió que debían vivir como maldiciones y que piensan que fue él quien acabó con sus hermanos, pues si él hubiera elegido vivir como humano desde el principio, sus hermanos no hubieran terminado atacándose entre ellos. Y por último, se pregunta por qué él eligió el camino fácil mientras que empezó a llorar diciendo que no quería verlos sufrir por hacerlos vivir como humanos, todo a pesar de que no eran tan débiles. Él está seguro que es el destino. Quería que los 4 pelearan juntos, pero debido a que él quiso una vida más fácil, dejó solo a Itadori. Y después de todo eso, Yuki le dice que si muere, volverá a dejarlo solo y él responde que no puede, porque mató a un montón de personas por nada y ya no tiene derecho a vivir junto a Yuji. Y de vuelta en el presente, le dice: Choso, justo aquí y
justo ahora has muerto como maldición, así que vive esta vez como humano, mientras que Choso cae por la barrera. Y después de esas muy bonitas palabras, Kenjaku la parte por la mitad con su ritual y el torso de Yuki se separa en sus piernas mientras que el hechicero le pregunta qué hará ahora, pero justo ahora aparece tras él y en cuanto lo ve no puede evitar recordar a Sukuna, pero en ese momento Yuki con sus últimos momentos de vida lo agarra por la pierna y sin más comienza a verse afectado por su ritual, a la vez que Yuki le dice que la masa imaginaria que puede crear no le afecta pero solo hasta cierta densidad. Kenjaku piensa como que le está diciendo que no existe un límite para la masa que pueda agregar y que eso no es posible. Una pequeña explicación, que los agujeros negros son extremadamente densos y su gravedad es tan fuerte que ni siquiera la luz y mucho menos la materia puede escapar. Se dice que se podría crear uno al comprimir toda la Tierra en un diámetro de 2 centímetros. Después de eso, Yuki termina estallando y muriendo al mismo tiempo, pero creando un agujero negro bajo la escuela de hechicería, terminando destrozándolo todo. Fue un maravilloso ataque y muy poderoso, pero lamentablemente Kenjaku sigue vivo saliendo de los escombros y Tengen se pregunta ¿cómo lo hizo? A lo que este le explica que de hecho esa técnica de gravedad de la que todos hablan en realidad es un ritual inverso y que la técnica de Kaori Itadori era sistema antigravedad, por lo que él usó su cuerpo como un dominio para estabilizar el agujero negro de Yuki y que lo apostó todo en ese movimiento. Y por último le dice a Tengen que pareció un show muy emocionante y que casi compensa lo aburrido que ha sido su vida, y luego vemos que el hechicero ha caído a las manos de Kenjaku y Tengen se despide de él y Kenjaku le dice descansa viejo amigo. Ahora nos vamos a otro lado, ya que ahora vemos lo que sucedió unas horas antes de la colonia número 1 de Tokio y vemos que los 800 y tantos jugadores que se unieron eran los soldados de Estados Unidos que llegaron listos para cumplir su misión de secuestrar a hechiceros, pero antes vemos a Kenjaku y Uraume que están en el lugar para hacer el baño que satisfaga a Sukuna. Tengan mucho ojo con eso. Recuerdan esto mientras que los demás hechiceros algunos se preocupan y a otros no por los soldados, además que la primera hechicera en ser atrapada es la hecha. Mientras tanto en las calles los soldados hablan de las habilidades de los hechiceros, pues aunque hayan atrapado a un par de débiles, algunos otros resisten las balas como si nada y deben estar atentos, hay otros que son unos verdaderos monstruos, y aparece una explosión a lo lejos que lo confirma, y vemos que un soldado fue derrotado por el hechicero que hacía explotar partes de su cuerpo, y trazado por unos segundos. Recuerda a Reggie le habías dicho que estaba seguro de que Kenjaku lanzaría una bomba después de que solo quedaran los más fuertes, y se da cuenta que es esto a lo que se refería, y en otro lado Uraume se da cuenta que el plan de Kenjaku era que los soldados se enfrentarán a los jugadores del juego de los sacrificios, para así activar las barreras de las colonias antes de la asimilación con Tengen, y después de esto esta le explica que en varias colonias la energía maldita es insuficiente, y por eso para asegurarse envió los ejércitos de cada país a cada una de las colonias, pues incluso los no hechiceros que mueren liberan una gran cantidad de energía maldita. Es por esto que Kenjaku explica que no pretendía hacer que los soldados se enfrentaran con los hechiceros, y que por eso liberó numerosos espíritus malditos en todas las colonias donde la noche es su terreno, mientras que por el otro lado, Kurusu también llega a la misma conclusión, y el ángel le dice que probablemente el objetivo de Kenjaku sea una matanza masiva de los no hechiceros, pues debe ser un seguro, caso de que las colonias no lleguen con toda la energía provocada por los jugadores. Alguien más se pregunta por qué entregaron de golpe tantas personas a la colonia, y Takaba dice que debe ser por su popularidad, pero sin embargo son interrumpidos por una granada que entra a la habitación, y nuestro protagonista la patea para alejarla de ellos, y a la vez que el ejército aparece en la puerta, estos comenzarán a disparar a diestra y siniestra, por lo que no le queda más opción que esconderse y deberá preguntarles directamente qué hacen ahí. No nos muestran qué sucedió exactamente, pero vemos a Megumi interrogar a uno de ellos, quien le dice que escuchó que algunos países decidieron investigar la energía maldita que ellos usan como una fuente de energía alternativa. Tras hablar con él por unos minutos, los hechiceros confirman sus sospechas sobre lo que Kenjaku planea. Nuestro gallo dice que deberían ir a salvar a los no hechiceros, pero el ángel le dice que no lo haga, pues ya sea que salven a los soldados o no, el resultado no cambiará, y al parecer tiene razón, ya que las maldiciones acaban con los soldados de formas muy crueles, como lo demuestra uno de ellos, quien aunque estaba preparado para morir como soldado, nunca imaginó que terminaría así. Mientras tanto, vemos un pequeño flashback de Kurusu en un lugar parecido a una casa completamente abandonada y destruida, comiendo chatarra con 3 personas más mientras una maldición enorme los cuida. Luego, nos muestran otro recuerdo de una Kurusu muy pequeña siendo salvada por un perro parecido al de Megumi, lo que demuestra que él la ayudó y salvó. Finalmente, vemos un antes y después de Kurusu para volver al presente y ver qué pasó con ese soldado que iba a morir, pero Kurusu termina salvándolo, haciendo una referencia al cuadro de Dios y Kurusu. Tiene una mente de que estaba destinado. Ella creía que un día podría encontrarse con él otra vez, poco a poco, y que se convertirá en alguien digna de estar a su lado y salvará a otros.
Mientras Megumi y el gallo Itadori conversan, Megumi le dice a Itadori que normalmente él se preocuparía más por los sentimientos de Kurusu. El gallo responde que después de que ella se haya unido, tiene un pensamiento repentino de que ella se convierta en el reemplazo de Nobara Kugisaki, la mejor, diciéndole que le aterra, a lo cual Megumi le dice que no sea estúpido y Itadori dice que después se disculpará con ella. Pero justo aparece Kurusu para preguntarle si tiene algo que decirle y el capítulo termina con un panel de Takaba, la cabra. La asimilación avanza por todo el país y Japón se prepara para enfrentar los cambios. Personas en todas partes comienzan a notar algo extraño en el ambiente y se preguntan si los demás también lo sienten. Kirara está con Choso y le pregunta por Yuki. Choso responde que la escuela de hechicería fue destruida, pero está seguro de que Kenjaku sigue vivo. Mike confirma que Yuki estaba al mismo nivel que Yuta y ni siquiera juntos con el útero maldito y Tengen pudieron detenerlo. Aunque sabían esto, ahora lo confirman. Itadori pregunta por qué la asimilación no ha comenzado, y Megumi explica que puede ser porque aún no pueden pensar, o simplemente porque Kenjaku no quiere comenzar. Deciden enfocarse en salvar a la hermana de Megumi, y Megumi intenta proponer nuevas reglas para permitir a los jugadores abandonar el juego del sacrificio, pero Kogane rechaza sus propuestas debido a conflictos con otras reglas. Megumi finalmente acepta una oferta de Kogane que permite a los jugadores abandonar el juego con ciertas condiciones. Mientras tanto, en las colonias, los demás jugadores se enteran de la nueva regla. Más tarde, Maki se encuentra con Tsumiki y la convence de unirse a ellos para abandonar la colonia. Cuando entra en la barrera, se encuentra con Itadori y Megumi, conociendo finalmente al mejor amigo de su hermano. Kurusu vigila el cielo por si la hermana de Megumi cae. Megumi pide a Kogane que acabe rápido y le da sus puntos a Tsumiki para que pueda abandonar el juego. Sin embargo, Tsumiki pide una nueva regla que permita a los jugadores entrar y salir libremente de las barreras, dejando a los protagonistas confundidos y sorprendidos. La hermana de Megumi se voltea para sonreírle de manera extraña, y Megumi le pregunta quién es en realidad. Unas horas antes, la hermana de Megumi termina saliendo del hospital para ver a su hermano y le pregunta cuántos años ha pasado, a lo que este le responde que 1 año y 7 meses aproximadamente, por lo que ella dice que tiene razón por lo que le cuesta caminar. Megumi le pregunta si ya escuchó algo sobre los juegos del sacrificio, a lo cual esta dice que sí, y también sabe algo de Gojo, que hace tiempo que ellos trabajan haciendo algo bastante peligroso, pero Megumi le dice que no se preocupe por eso, ya que él y sus amigos se encargarán de todo. Volvemos casi al momento en que se revela que Tsumiki es otra persona, pero antes de eso vemos como Itadori piensa en su mente de que cuando termine todo esto le pedirá a Ángel que lo elimine junto a Sukuna y que luego libere a Gojo por la parte trasera de la prisión confinadora, y ahí estará todo completamente bien, y le agradece a Megumi y a su maestro por siempre acompañarlos y darle un rol que desempeñar. Pero justo ahora volvemos con quien está en el cuerpo de Megumi. Le dice a los otros hechiceros que estaba deseando poder elegir dónde pelear. Megumi vuelve a preguntarle quién mierda es, le responde, riendo como maniática, que ella es su hermana mayor. Y en ese momento se nos explican que cuando un hechicero encarna, obtiene conocimientos de la época en la que está gracias a los recuerdos de su recipiente, y por eso Choso, Sukuna y los demás encarnados pueden interactuar en los tiempos modernos sin ningún problema. Y después de eso, Megumi se pregunta por qué Tsumiki era una de los jugadores que solo se había despertado con una técnica maldita, y la chica que está en el cuerpo de su hermana les dice que su nombre es Yorosu y que quizás solo los de la época antigua sepan quién es, y luego agrega que ellos le explicaron todo lo que debía saber sobre el juego de los sacrificios y que no iba a desaprovechar la oportunidad de obtener 100 puntos sin ningún esfuerzo, pues esta será su primer batalla en 1000 años, por lo que quería elegir dónde y contra quién iba a luchar, y después de eso al final decidió que el primero será Sukuna, y luego de eso saca unas alas de su espalda para escapar mientras les dice que los estará esperando. Al verla huir, el gallo y el ángel salen corriendo tras ella, pero Sukuna utiliza el contrato que hizo con Itadori la primera vez que lo revivió, el cual consistía en 2 condiciones. La primera es cuando él diga contrato le entregará el cuerpo por 1 minuto, y la segunda que olvidará todo sobre este acuerdo para que justo así Sukuna dejara inconsciente al ángel para que luego dijera que como tiene un voto vinculante con el mocoso, no puede matar ni herir a nadie durante 1 minuto. Y también dice que a partir de ahora esto es una apuesta. Mientras que dice eso, Sukuna concentra toda su energía en un dedo, el cual se arranca, pues se da cuenta que empieza a reír como loco, mientras dice que Itadori es un idiota, ya que cuando dijo no hacer daño a nadie, su voto vinculante no dijo nada sobre lastimarse a sí mismo. Mientras que todo eso sucede, Megumi se prepara para usar a Mahoraga y eliminar a Sukuna, pero antes de que pueda hacer algo, Sukuna se acerca a su lado para hacerle una llave para después agarrarlo por el rostro y meterle en la boca el dedo que se arrancó, y después de eso, Megumi siente el poder de Sukuna recorriendo todo su cuerpo para que después este le pregunte si lo recuerda, pues le dijo que iba a poder ver algo interesante, y después de eso vemos algo muy impactante para nuestro protagonista. Itadori puede ser a Sukuna desde el cuerpo de su mejor amigo. Después de eso, Sukuna explica que cuando conoció a Megumi, sintió el potencial de su técnica maldita y su capacidad para suprimirlo, lo cual supondría un problema si intentaba hacer una jaula al igual que con Itadori. Afortunadamente,
milagrosamente pudo hacer que Megumi se tragara un dedo, pero para asegurar el control total sobre su cuerpo, tuvo que esperar hasta el momento en que el alma de Megumi se rompiera. Mientras vemos a Sukuna en el cuerpo de Megumi, Itadori no puede creer lo que está sucediendo, mientras Sukuna lo observa y luego aparece a su lado en un parpadeo para darle un enorme puñetazo en el estómago que lo manda a volar por varios metros. Después de ese enorme golpe, nuestro protagonista queda completamente fuera del combate, mientras Takeda y Maki se dan cuenta de que algo no salió bien. Sukuna menciona que no importa en qué era esté, siempre surgen insectos de la nada. Luego procede a invocar a Nue, que a diferencia del que puede invocar Megumi, es completamente enorme, y luego descarga una ráfaga de energía que mantiene a los sinceros a raya. Justo en ese momento aparece el ángel y se da cuenta de que, como Sukuna y Megumi coexisten en ese cuerpo, pueden recuperar más rápidamente la conciencia. El ángel dice que Megumi todavía está vivo y no es muy tarde para separarlos y eliminar a Sukuna. Luego procede a comenzar su ritual mientras dice una invocación que purifica todas las cosas, la maldad, el pecado y la miseria, guiándolos por el camino correcto. Luego activa y usa su ritual llamado Escalera de Jacob, concentrando una línea de energía que cae del cielo directamente hacia Sukuna, golpeándolo severamente. Mientras el ángel pide que devuelvan a Megumi, Sukuna elabora un plan fingiendo que lo han derrotado y que ahora es Megumi, para luego decirle a Hana que ahora recuerda todo. Levanta la mano para darle las gracias por salvarlo y Hana intenta acercarse para abrazarlo, pero el ángel le advierte que aún no se acerque. Hana intenta decirle algo a Megumi, pero antes de que pueda hacerlo, Sukuna agarra al ángel y le da un tremendo mordisco. Después de darle esa inmensa mordida al ángel, Sukuna levanta el brazo y la lanza con todas sus fuerzas contra una reja, haciendo que caiga desde lo alto del edificio. Desde abajo, nuestro protagonista observa atónito, habiendo perdido también a su mejor amigo. Sukuna se asoma desde lo alto del edificio y lo ve con desprecio, preguntándole si aún sigue allí. Con estas palabras, el protagonista se prepara para dar un gran salto lleno de violencia. Por primera vez, vemos la sorpresa en el rostro de Sukuna mientras el protagonista aparece a su lado y lo atrapa para golpearlo. Itadori y Sukuna caen al suelo, destrozando un edificio. El rey de las maldiciones se pregunta de dónde sacó toda esa fuerza, pero justo antes de que pueda preguntarse algo más, un escombro lo golpea mientras Itadori corre hacia él con la intención de hacerle más daño. Itadori agarra un fierro fácilmente y le da una patada en el rostro mientras le dice que Kenjaku siempre hace cosas espeluznantes. Luego, lleno de ira, le grita por qué no pueden vivir sin causar daño a los demás. En ese momento, un corte de Sukuna lo impacta y nuestro protagonista cae al suelo de inmediato. El rey de las maldiciones le dice que en su opinión ellos son los débiles, preguntándoles por qué se aferran tanto a la vida si no pueden defenderse. Al escuchar esto, nuestro protagonista recuerda que las maldiciones harán lo que les plazca, pues son maldiciones después de todo. Sukuna le dice que simplemente deberían dejarse arrastrar por su miseria por el resto de sus vidas, a lo cual el protagonista se levanta para responderle: entonces yo también te arrastraré a tu propia miseria. Sukuna le responde que lo intente, y justo cuando Itadori comienza a caminar hacia él, recibe decenas de cortes de Sukuna. El rey de las maldiciones se sorprende al ver que reflejan su mirada, pero el protagonista continúa avanzando en contra de todo pronóstico. Cuando Sukuna comprende, el protagonista ya está frente a él, lanzándole un tremendo puñetazo que lo hace retroceder, mientras el rey de las maldiciones menciona que su producción de energía maldita disminuyó debido a Megumi. Continúa recibiendo golpes, pero menciona que Megumi está suprimiendo su energía maldita, por lo que ahora solo puede usar el 10% de su máximo habitual. Sin embargo, puede moverse sin restricciones, y cree que esta cantidad de energía debería ser suficiente para acabar con el gallo. Justo en ese momento, aparece alguien al lado del rey de las maldiciones, resultando ser Maki Zenin, quien primero se disculpa con Itadori por llegar tarde, y luego le pide que le explique qué está sucediendo. El gallo le responde que están tratando de matar a Sukuna, ya que de todos modos no va a morir, así que Maki se une al enfrentamiento junto a Itadori contra Sukuna. Maki utiliza sus habilidades para detener los golpes del rey de las maldiciones y le propina un buen puñetazo, luego lo lanza volando contra una reja. Después de estos golpes, Sukuna sigue caminando como si nada, mientras que el gallo admite que ver a Megumi pelear así le da un poco de miedo. Maki le dice a Itadori que su objetivo es capturar a Sukuna, incluso si eso significa matarlo, y que acelerará las cosas a partir de ese momento. La batalla continúa con los tres corriendo a toda velocidad, intercambiando golpes. En un momento dado, el rey de las maldiciones detiene los golpes de los hechiceros usando solo las manos. Megumi se da cuenta de que va a lastimar a sus amigos, así que activa una técnica maldita y aplica sus poderes en él, logrando estabilizar a los hechiceros. Sin embargo, Sukuna comienza a golpearlos brutalmente, obligándolos a alejarse de él para contraatacar.
Antes de que alguien más pueda hacer algo, aparece Uraume, utilizando la máxima potencia de su técnica ritual, Calma Helada, para congelar prácticamente toda la zona de batalla. Después del ataque, Uraume se disculpa con Sukuna por su intervención y menciona que debilitó el hielo que rodeaba a Itadori por si acaso. Sukuna le responde que Itadori cumplirá su propósito y que ya no le importa lo que le pase. Mientras Sukuna huye con Uraume, esta le pregunta si debería matarlo, a lo que él responde que solo observe, pues se dará unas buenas risas con él. Finalmente, Sukuna agrega que es realmente patético y que parece el gemelo de un hechicero que conocieron en el pasado. Ahora pasamos donde están los villanos y Uraume le pregunta a Kenjaku qué pasará ahora con los juegos de los sacrificios, a lo que este le responde que su objetivo es asimilar la raza humana con Tengen, pero que no podrá llevarlo a cabo hasta que el juego de los sacrificios termine. Ante esto, Uraume le dice que el juego pare que dure para siempre, a lo que se le responde que no es del todo cierto, pues se impulsó un voto vinculante para poder ponerle fin en cuanto sea, y Uraume le dice que entonces ¿qué espera para terminarlo? Y le pregunta para qué fue ahí, y Kenjaku ya responde que fue porque estaba interesado en ver el baño, y en este momento se nos explica que originalmente el baño era un ritual para transformar reliquias familiares en herramientas malditas, y así protegerlas de los enemigos, y después de eso, el recipiente durante 10 meses y 10 días en una solución líquida hecha de energía maldita, obtenida de unas criaturas cuidadosamente seleccionadas, las cuales exprimen mediante cierto proceso, y Kenjaku esperaba que se podía recrear ese proceso usando espíritus malditos. Y después de eso, Uraume le dice que cuando acabas con un espíritu maldito, este se convierte en polvo y que pasa lo mismo con las partes que se desprenden de ellos, aunque a veces eso puede variar dependiendo de cada espíritu maldito, y es por eso que lo primero que hace fue sujetar cuidadosamente todas las partes que necesitaba para luego cortarlos en trozos pequeños y de ese modo poder exprimirlos. Kenjaku pregunta qué sentido tiene que se sumerja en algo así, y esta le responde que es para que el ego de Megumi se hunda más profundo. El rey de las maldiciones comienza a salir del baño lentamente. Después de eso, Kenjaku le pregunta si en serio prefiere ese rostro, a lo que contesta que por el momento sí, pues sí luchará contra hechiceros que pueden usar técnicas malditas. Es más conveniente mantener las cosas así. Sukuna le pregunta a Kogan dónde se encuentra Sumiki en cuanto ve que está en la colonia Sendai. Kenjaku le dice que los jugadores ya no tienen necesidad de permanecer en una sola colonia, así que lo más seguro es que lo está invitando a luchar con ella. Ante esto, Uraume le preguntó ¿qué hay en la colonia Sendai? Y Kenjaku le dice que como ahora Yorozu está en un cuerpo humano, su primer impulso será ir a su lugar de origen. Pero justo en ese momento recuerda a ella y Sukuna. Sin embargo, antes de que lo diga, Sukuna lo manda a callar y le pregunta si le hace gracia que vaya hacia ella, a lo que Kenjaku responde que no, pero que solo se preguntaba porque no pasa de largo, pues después de todo Yorozu siempre ha sentido algo por él. Ante estas palabras, el rey de las maldiciones dice que no le interesa en lo más mínimo, pero que su recipiente sí la necesita, ya que él sabe que si destruye a Tsumiki podrá hundir a Megumi por completo dentro de él. Así que después de eso Kenjaku entiende y le dice que él mismo lo llevará, pero a cambio de un punto, y es así que en la colonia Sendai Uro y Ryu siente la enorme presencia de alguien quien termina siendo el rey de las maldiciones, y Ryu dice que incluso es demasiado dulce para él. Ryu se encuentra al frente con Sukuna. Tiene el primero, queda completamente paralizado, y el rey de las maldiciones le pregunta si en serio pensaba huir, y ante estas palabras, el hechicero intenta hacer algo, pero antes de poder moverse, termina siendo cortado, mientras Sukuna le dice que quería rebanarlo en 3 partes, pero que aguantó bastante bien y agrega que lo subestimó por lo que ahora irá en serio. Así que Ishiguri intenta cargar su cañón de energía, pero el de rey de las maldiciones pasa a su lado como si nada, cortándole la cabeza en un parpadeo, para que luego de eso termina encontrándose con Yorozu y esta le dice que ha cambiado de chico, a lo cual el rey de las maldiciones le dice que sí, ya que este tenía un mejor rostro. Yorozu le dice a Sukuna que si quisiera podría tener su rostro, ya que esa es la gran ventaja que tiene sobre su recipiente. Sukuna responde que podría decir lo mismo para ella, a lo que Yorozu responde que entonces piensan de la misma manera y que puede que sea conveniente para más tarde. Sukuna pregunta si en serio cree que habrá un más tarde después de esto, a lo que Yorozu pasa al ataque sin dudarlo ni un segundo. En un parpadeo, Yorozu pasa al lado del rey de las maldiciones y este se pone a la defensa, bloqueando varios golpes hasta que la rechaza con una patada. Durante este lapso, Yorozu menciona que se cruzó con el ángel, pero este no fue capaz de reconocerlo, mientras que ella sí, y atribuye esto al amor, ya que entre todos los preceptos y el odio no hay nada que pueda superar al amor. Expresa su deseo de ser la persona que acabe con Sukuna y pregunta qué le daría si ella ganara y sobreviviera. Sukuna responde que todo, pero que probablemente eso no pase, y si pierde, significa que estará muerto, por lo que podrá hacer lo que quiera con su cuerpo. Ante esto, Yorozu pregunta si podría hacer algo así como casarse, a lo que Sukuna responde que lo que quiera. Yorozu toma su palabra y declara que a partir de ese momento están comprometidos, que ella será su legítima esposa y que no le perdonará si se mete con alguien más. Sugiere que destruyan juntos al menos 3 pueblos para celebrar su boda y propone colgar a los hombres más guapos como espectáculo, escribir un poema sobre sus nuevos aspectos y encargarse ella misma de la cocina, mencionando que el caldo de cerebro de mono es indispensable. Sukuna invoca a los perros Sombra de Megumi y estos se lanzan
lanzan al ataque, pero su forma ahora es muy diferente debido a la influencia de Sukuna. Los perros comienzan a golpear el suelo mientras Yorozu se cubre usando su técnica maldita y luego ataca al rey de las maldiciones con una extraña masa que aparentemente puede controlar. Sin embargo, después de unos instantes, detiene su ataque y le pregunta a Sukuna por qué está usando la técnica ritual de su recipiente y por qué no usa la suya. Sukuna responde que no piensa usarla y piensa para sí mismo que para hundir el alma de Megumi necesita destruir a su hermana utilizando solo la técnica de las 10 sombras, ya que así la culpa de haber matado a su hermana con sus propias manos quedará grabada en el alma de Megumi y la voluntad de su alma finalmente caerá ante él. Yorozu le dice que debe estar bromeando, ya que ella será su esposa y no puede ser posible que no sea digna de ser tocada por su técnica, y le pregunta si en serio piensa que puede vencerla sin usar su relicario. Nos explica que, a excepción de las herramientas malditas especiales, la técnica de construcción de Yorozu puede reproducir casi cualquier sustancia que ella conozca, siempre y cuando esté dentro de sus posibilidades. En el pasado, Yorozu solía construir numerosas armaduras, lo que la convirtió en una hechicera temida. Con el tiempo, creó un metal líquido capaz de cambiar de volumen manteniendo sus propiedades físicas, y con ello crea una armadura de carne especializada en adaptarse a diversas funciones biológicas, cambiando su forma de manera impresionante frente a Sukuna, quien al verla dice que parece la ocasión perfecta para probarlo. Antes de continuar con el combate, tenemos un recuerdo de Yorozu en el que nos dicen que en el pasado su técnica de construcción era mucho menos eficiente en la utilización de energía maldita, lo que la puso en apuros en muchas ocasiones. Escuchó un rumor acerca de las mariposas con habilidad para volar a través del mar y avispas que pueden volar a más de 100 km por hora. Se dio cuenta de que los insectos eran capaces de levantar cientos de veces su propio peso y ejercer una fuerza de mordida desproporcionada, lo que la llevó a considerar que la armadura de insecto era el pináculo de las técnicas de construcción. Este estilo de pelea le ganó el respeto entre los hechiceros, convirtiéndola en una hechicera realmente fuerte. Volviendo al presente, vemos a la hechicera atacando al rey de las maldiciones usando su increíble armadura. Sukuna intenta invocar a sus perros Shikigami, pero es pateado de nuevo por Yorozu, quien le pregunta si en serio todavía no usará su técnica maldita. Sukuna mantiene su distancia mientras ella va tras él, instándolo a que la corte y la rebane completamente, ya que su amor está enterrado dentro de esa carne. El rey de las maldiciones invoca un nuevo Shikigami llamado el Siervo del Alma, y las sombras estallan frente a la hechicera. Yorozu se da cuenta de que ha perdido el control del metal líquido y que la habilidad del Shikigami es usar la técnica maldita inversa, neutralizando y cancelando su energía maldita en el metal líquido. Sukuna se prepara para usar su toro penetrante y embiste a Yorozu brutalmente, alejándola del rey de las maldiciones. Yorozu logra resistir el embate del toro y luego lo aleja con un golpe fuerte, pero el toro vuelve a embestir con aún más fuerza. Yorozu se da cuenta de que solo puede moverse en línea recta. Sin embargo, su atención es desviada por una estampida de conejos que se avecina y al notar que ha sido rodeada, le pregunta a Sukuna por qué se esconde y si acaso se siente culpable. Sukuna, desde arriba del lugar donde están luchando con mucha calma, se pregunta si Yorozu podrá resistir lo siguiente y deja caer su elefante supremo, causando una tremenda destrucción junto a Yorozu y el rey de las maldiciones. Le dice que tal como pensó, no había necesidad de usar su ritual después de todo, y le pregunta si eso es todo lo que equivale a su dichoso amor. Yorozu responde que ni siquiera se acerca, ya que recién comienza a enseñarle sobre el amor. Asegura entender la soledad que llega con la fuerza sin igual más que nadie y que podrá ofrecer a Sukuna enseñarle sobre el amor. Sukuna sonríe ante esto, y al verlo, Yorozu se pregunta si acaso el rey de las maldiciones ya sabe lo que es el amor, pero se convence de que eso no puede ser, y que ella le mostrará cómo se ve el verdadero amor. Otra vez tenemos un pequeño recuerdo del pasado. Vemos a los habitantes de un pueblo decir que no les queda nada más que invitar a Sukuna al festival de la cosecha, pues deben orarle para que ésta salga bien, además de que es necesario para mostrarle que no tienen ninguna intención de hostilidad. Por otro lado, vemos a Yorozu prepararse para este festival, pero una vez que sale de su casa, se topa frente a ella Sukuna en su forma original, y por fin podemos ver cómo Lucía, el rey de las maldiciones en el pasado en la era Heian, la hechicera al verlo, se lanza sus brazos de inmediato y se pregunta si acaso fue a buscar a alguien que lo entienda, y mientras lo abraza le dice que ya no volverá a estar solo. Sin embargo, Uraume la hace retroceder y esta le pregunta que no quiere que esté cerca del rey de las maldiciones. Por último, le dice que a partir de ahora ella será quien esté en su lugar, pues ella jamás dejaría que Sukuna se convirtiera en alguien tan solitario. Pero justo antes de terminar su frase, recibe un tremendo corte del rey de las maldiciones, que acaba con su vida. Y ahora volvemos al presente, donde la hechicera le dice al rey de las maldiciones que en ese momento él entregó toda su desgarradora soledad y que por eso ella será la que consiga acabar con él
él, y sin más a su lado, aparece una esfera negra que comienza a crecer más y más, y Sukuna se pregunta si acaso eso es una esfera perfecta. Es así que la hechicera lanza la esfera. La esfera perfecta es algo que se considera imposible de lograr. Una esfera así no cuenta con una superficie de contacto, y por lo tanto puede generar una presión ilimitada. Y como si esto no fuera suficiente, Yorozu activa su expansión de dominio, llamado sufrimiento triple. Sin embargo, Sukuna sigue sin usar su expansión, y Yorozu le pregunta por qué todavía no la usa, y como respuesta comienza a invocar a Mahoraga dentro del dominio, el cual está de inmediato, destroza la esfera perfecta y deshace el dominio de la hechicera. Sukuna le dice a la hechicera que no importa que construyera o cómo usara su metal líquido, ya que él ya se había adaptado a todo eso desde el principio, y Yorozu con sus últimas palabras no le queda más que preguntarle cómo sabía tanto de ella, y agrega que eso la hace muy feliz. Por último levanta su mano y le ofrece algo a Sukuna, a la vez que le dice que piense en eso como si fuera ella y que lo use con cuidado en el futuro, pero no vemos de qué se trata. Vemos cómo la hermana de Megumi termina muriendo a manos de Sukuna, mientras muy en el fondo del rey de las maldiciones, el alma de Megumi se hunde cada vez más en el abismo. Pasamos con Kenjaku, quien le dice a Kogane que añada una nueva regla, que es que prohíba la entrada de nuevos jugadores al juego de los sacrificios, a lo que le responde que es imposible, pues entra en conflicto con la regla 7, y Kenjaku dice que deberá hacer lo que él le dice. Y en ese momento no se explica que en Japón Tengen es responsable de suprimir y disminuir el nacimiento de nuevos espíritus malditos, y que para controlar eso tiene una serie de tierras sagradas, responsables de mejorar la precisión de las técnicas de barrera, y que las 4 principales son la tierra sagrada del Palacio Imperial, ubicada en el centro del país, después el templo donde mueren las estrellas bajo el plantel de Tokio, después del mausoleo imperial de la región montañosa, y por último la enorme división en el oeste de Japón, o sea la montaña sagrada de Ida, y vemos que ahí es donde se encuentra Kenjaku, quien le dice a Kogane que el juego es un área pura construida sobre estas tierras sagradas y que el maestro del juego en realidad nunca fue nadie, pero que si tuvieran que elegir uno, sería Tengen, aunque por supuesto su rol se adapta a sus necesidades. Si después del incidente de Shibuya, Tengen hubiera liberado las barras de sus tierras sagradas, el juego del sacrificio hubiera terminado en ese instante. Sin embargo, liberar estas tierras se habría perdido el conocimiento acumulado y tendrían que haber vuelto a empezar desde el principio unos 1000 años atrás, y que si eso hubiese pasado, muchas personas habrían muerto. Y por eso Tengen apostó a que sus aliados ganarían, pero ¿qué? Ahora ese mismo Tengen se encuentra en la palma de sus manos, y sin más hace aparecer a Tengen a su lado, a la vez que le dice a Kogane que vuelva a añadir esa regla, pues de lo contrario destruirá las tierras sagradas y terminará por la fuerza el juego del sacrificio. Y después de eso, Tengen le pregunta qué es lo que está haciendo, a lo que este responde que solo crea un error en el juego a propósito. Luego le dice a Kogane que no importa lo que elija, pues está obligado a tomar la opción menos perjudicial para el juego y que permita su duración lo más posible, así que deberá aceptar esta regla sí o sí, así que termina añadiendo la regla 13, la que prohíbe la entrada de nuevos jugadores a partir de las 21:09 horas del 18 de noviembre de 2018, para que luego de esto Kenjaku añada otra regla. Dice que al juego del sacrificio finalizará con la muerte de todos los jugadores a excepción de Suguru Geto y Megumi Fushiguro. Tengen le pregunta por qué hace todo esto de manera indirecta y por qué no simplemente acaba con las tierras sagradas de una vez, a lo que este le responde que porque si hace eso, el área pura que le servirá para llevar a cabo la asimilación con él desaparecería. Y por último, no es que se encuentra frente al cadáver momificado del rey de las maldiciones, y Kenjaku dice que se lo llevará como un recuerdo. Maki y el hermano de Mei Mei corren después de escuchar las nuevas reglas y llegan a la conclusión de que todo se ha simplificado, pues sí, vencen a Kenjaku y Sukuna habrán ganado, y por otro lado, vemos que cuando Kurusu cayó del edificio fue rescatada en el último momento por el ex compañero del gallo, y Shoko agrega que siente que el que Takaba estuviera cerca del lugar fue un factor muy importante. Y por su lado, Yuta dice que siente tener que ir al grano, pero que necesita hacerle unas preguntas al ángel para sus futuros planes, sobre todo ahora que Kurusu no está en condiciones de seguir luchando. Y después de eso, le pregunta si es posible para ella transferirse a otro humano, así como lo hizo Sukuna, a lo que Ángel responde que no puede, pues la razón por la que tantos hechiceros antiguos aceptaron la invitación de Kenjaku es porque nadie más sabe cómo convertirse en un objeto maldito después de la muerte, y que aún no sabe cómo es que el rey de las maldiciones también lo descubrió. Seguramente debió haber comprendido cómo dividir su alma en objetos malditos, y que a partir de ahora, como ya no puede pelear, centrara su rol de romper el sello de Gojo. Y luego de eso vemos a todos los hechiceros que se reúnen, y el gallo Itadori les dice que ya tienes algunas ideas sobre cómo salvar a Megumi, y Yuta le dice que él también, pero Maki les dice que deben dejar eso para después, pues hasta que no sepan cómo vencer a Sukuna en pelea, esas ideas no les servirán de nada. Y justo en ese momento Choso le entrega a Itadori la investigación sobre el alma, en la que Yuki había trabajado, y cree que eso le será de ayuda, pero Itadori le pregunta preocupado qué pasará entonces con sus hermanos, y Choso le dice que no se preocupe, pues ellos pueden seguir viviendo dentro de él, mientras que todos están juntos. Y Shoko, algo sola y alejada, observa a todos los presentes,
meses y empieza a pensar en Gojo y se pregunta por qué se sentía solo si aún la tenía ella. Y luego agrega que en esa sala hay un montón de monstruos que al igual que ella están esperando su regreso y le pide que por favor vuelva pronto. Ahora que Ángel ha decidido ayudar para liberar a Gojo, este les pregunta sincero, ¿quieren que lo libere en esa habitación? A lo que Takaba responde que tiene razón y que deberían pensárselo 2 veces, pues la habitación no está decorada para recibir a nadie. Pero el ángel dice que no se refiere a eso, sino que el tiempo no pasa dentro de la prisión confinadora, o sea que no vas a envejecer o morir de hambre por el paso del tiempo, a menos que la persona atrapada decida, bueno, vas a hacer la automurición. El apostador agrega que dependiendo del uso que le den, podría servir como una máquina del tiempo, y el ángel dice que no podría hacer algo bueno y que como el tiempo físico no ha pasado, es imposible comprender cómo se sintió Gojo en los 19 días transcurridos desde que fue sellado, y que puede que lo sienta como un instante o como si hubiera sido 100 años, que es por eso que está preocupada por su estado mental. Y aparece Shoko diciendo que sí, Gojo se volvió loco y romper el sello en el lugar tan pequeño sería peligroso, y los demás están de acuerdo con ella. Dicen que ahora que lo piensan tiene razón y que eso es muy peligroso. Así que después, horas más tarde, en la prefectura de Saitama, vemos a los hechiceros preparar la prisión confinadora para que el ángel use su técnica. Cuando está todo listo, Ángel se prepara para el gran momento y en cuanto Inumaki le da la señal, libera su técnica escalera de Jacob e impacta a la prisión directamente. Pero el caso es que cuando el humo se disipa, los hechiceros se encuentran con que el cubo desaparecido y se preguntan qué fue lo que sucedió, y Takaba solo alcanza a decir que así fue como nació una nueva trivia en este mundo. Pero después de esto, el ángel pregunta si Gojo era un demonio, pues ya sí es así. No es su culpa que la luz lo hiciera desaparecer, pero justo en ese momento un terremoto sacude la tierra y nuestro gallo dice que esto no debería ser una coincidencia. Es de esta manera que pasamos con Kenjaku, quien dice que la fosa japonesa alcanza los 8000 metros. Eso suena más profunda que colocó la prisión en la zona de subducción de placas, con sellos dobles y triples como protectores de espíritus malignos, y que de hecho sí había escuchado de la parte trasera de la prisión confinadora, y sin más remedio le pregunta a Gojo Satoru qué pasa con él, y vemos que finalmente el hechicero más fuerte por fin ha vuelto después de pasar 19 días dentro de la pensión confinadora. Después de eso, Kenjaku no pudo hacer nada más que preguntarle si se la pasó bien, y Gojo le preguntó si no debería elegir mejor sus últimas palabras ya que está al borde de la muerte, y es así que el ataque del hechicero más fuerte comienza, pero es interrumpido por el rey de las maldiciones, y le dice a su estudiante que hace un tiempo que no lo veía y que ha cambiado mucho, y Sukuna le dice que al parecer sí lo recuerda, a la vez que piensa que lo matará por completo antes de tomar el cuerpo de Megumi, y luego de esto le comunica sus intenciones a Gojo, a la vez que Uraume llega a su lado, y ante todo el hechicero solo puede decir que le parece gracioso que el tipo que escapó de Itadori con la cola entre las patas y lo esté desafiando, mientras que Uraume se enoja pero después termina recibiendo un ataque de Gojo, quien lo termina sacando a otro lado. Kenjaku llega junto al rey de las maldiciones y le dice que antes de pelear con Gojo se asegure de cumplir su promesa, y ya que escucha esto, Gojo se pregunta si el rey de las maldiciones va a escuchar instrucciones de un tipo que parece un trapo mal cocido por su mamá, pero luego agrega que él también tiene algo que hacer antes de enfrentarse a Sukuna y que solo fue hasta allá para velar el cuerpo de Geto, pero no sabía que Sukuna estaba tan cercano al tipo dentro del cuerpo de su mejor amigo, y es por eso que Gojo se pregunta qué día es, y cuando le dicen que es 19 de noviembre, les propone reunirse con él el 24 de diciembre para la pelea final, y Kenjaku le responde que sería difícil para ellos despejar su agenda para el día 24, a lo que Gojo responde que sería aún más tedioso tener que organizar 2 fechas para sus muertes. Ante estas palabras, Kenjaku le pregunta si en serio cree que podría ganar, y al escuchar esto, Gojo recuerda a la vez que Itadori le preguntó quién era más fuerte, y al igual que como dijo en aquella ocasión, volteó a ver a sus enemigos y les dice que él ganará. Días después, vemos que Sukuna empieza a comerse los otros dedos que les falta, y Uraume se disculpa con él, y que puede castigarlo de la peor forma, pero Sukuna le dice que no hay problema, pues lo más probable sea que Gojo tenga el último, ya que logró poner la condición a los altos mandos de que Itadori consumiera todos sus dedos antes de ejecutarlo, y que le es difícil creer que ese hombre se quedara de brazos cruzados sin hacer nada, así que lo más seguro es que se haya quedado con uno de sus dedos, para así atrasar la ejecución de Itadori lo más posible, pero le dice que no se preocupe, ya que tiene algo con el mismo valor del dedo, y vemos la momia de Sukuna, y es así que sin más se come la cabeza de la momia. Mientras tanto, vemos como Gojo ya se ha reunido con Shoko y Jichi, y les dice que al parecer ahora solo quedan ellos 3, y Shoko agrega que aún queda una persona que está a mitad de camino, pero no nos dice de quién se trata, y es así que Gojo dice que pensaba que Nanami era el tipo de persona que sobreviviría a cualquier cosa, y ante esto Ijichi no tiene nada más que hacer que disculparse, pues hubiese sido preferible que él muriera, y Gojo le dice que no diga tonterías pues todavía tiene trabajo que hacer, y en ese momento aparece Ino y quiere decirle algo sobre Nanami, y vemos como el hechicero aparece por fin desde el incidente de Shibuya, mientras que vemos que Itadori está entrenando con Kusakabe, y una vez lo deja en el suelo, que eso debería bastar como el calentamiento, y por otro lado Yuta e Inumaki caminan mientras que conversan, y el primero le dice a Inumaki que le contó sobre su brazo a los altos mandos para que lo asignaran como el ejecutor de Itadori, pero que no le
le ha mencionado nada sobre de esto a él, y luego interpretando lo que dice su compañero le responde que sí que eso fue culpa de Sukuna y que no es una culpa que Itadori debería cargar. Y por último dice huevas de salmón y Yuta le agradece. Después finalmente llegará el 24 de diciembre la fecha del enfrentamiento, y en lo alto de un edificio vemos al bando de Sukuna y Kenjaku. Dice que mientras que Sukuna lucha contra Gojo, él cazará a los jugadores que quedan en los juegos del sacrificio, mientras que el bando de Gojo, los alumnos se preguntan qué deberían decirle a su sensei, y Panda dice como siempre daban por sentado que Gojo ganaría todas sus batallas. Y después de toda esa charla vemos a Gojo bajar las escaleras con la determinación reflejada en su mirada, mientras que los hechiceros se ponen serios, bueno, todos excepto Itadori, quien le dice a su maestro que su técnica está estorbando, y este al escuchar estas palabras no puede hacer más que sonreír, y después de eso desactiva su técnica del infinito para que nuestro gallo pueda darle una palmada de ánimo en la espalda, y así con la confianza de sus alumnos depositada en él, Gojo Satoru se dirige a su enfrentamiento final contra el rey de las maldiciones Ryomen Sukuna. Gojo empieza a subir a un edificio de Shibuya mientras dice que se siente como si hubiera pasado mucho tiempo desde la última vez que él estuvo ahí, e Ijichi se pregunta cómo fue su percepción del tiempo dentro de la prisión confinadora, a lo que este le responde que era como estar en una semana repleta de trabajo en la cual los días pasan extremadamente lento y de pronto la semana ya terminó, pero a pesar de que sientes que pasó muy rápido, no quiere volver a experimentar algo como eso de nuevo. Y Gojo le pregunta qué pasó con las personas de las plantas B5, y la terminal respondiendo que afortunadamente, a pesar de quedar inconsciente, las personas del B5 no fueron atacadas por las maldiciones, que no tuvieron ninguna secuelas por su uso del vacío infinito, por lo que ya se han reincorporado a la sociedad. Gojo dice que con eso se queda un poco más tranquilo y que es mejor que comiencen de una vez. Después de eso se reúne con el viejo y con Utahime, pero tenemos otra vez más un recuerdo, pero de Gojo, en el cual el profesor le dice que él fue quien mató a Yaga, pero Gojo en vez de molestarse simplemente le dice que lo entiende, y el director le pregunta por qué ninguno de ellos lo maldice, a lo que a este le responde que solo lo conoce en su fase de director, pero quién sabe que es un viejo de edad muy recto y cascarrabias que sigue las reglas al pie de la letra, y además que él sabe que él lo tuvo que matar porque los altos mandos se lo ordenaron, y que fue quien provocó todo eso al ser sellado, y es que no lo culpa por cómo resultaron las cosas. Después de eso vemos cómo ya se encargaron de los ancianos, de los altos mandos, y están completamente muertos, y antes de seguir con el combate Gojo le dice que debería colocar una barrera antes de comenzar la batalla, y este le pregunta por qué lo elige a él si hay gente más calificada, a lo que esto le responde que él es la persona en la que más confía, así que Ijichi comienza a expandir su velo tras Gojo, mientras que dice que si no logra responder a su confianza en ese momento, morirá aquí y ahora. Mientras que Utahime comienza a realizar una danza, nos explican que su técnica maldita es zona restringida única, y que con esta amplifica temporalmente la producción de energía maldita de cualquier hechicero siempre y cuando esté dentro de su alcance, y nos explican que dominar una técnica es como dominar las matemáticas, ya que el nivel de la habilidad del hechicero está determinado por cuántos pasos puede omitir sin afectar el funcionamiento de su técnica, mientras que aceptó ese baile sin ningún fallo ni un solo sello. De esta manera consigue potenciar hasta un 120% la efectividad de cualquier técnica, mientras que el más fuerte está preparando su mejor ataque, se inclina hacia atrás para lanzarlo, y mientras lo dirige hacia Sukuna, nos dicen que como Utahime no omitió ningún paso, Gojo ahora puede dar el 200% de su vacío púrpura, mientras que el rey de las maldiciones se prepara para recibir el impacto, destrozando completamente el edificio en el que se encuentra. Y nos explica que debido a la barrera de Ijichi, Sukuna malinterpretó el primer movimiento de Gojo, aunque sintió la presencia de él a lo lejos, pero no fue capaz de sentir la enorme producción de energía maldita que la había lanzado hasta el último segundo, y es por eso que sale con un brazo destrozado, y ahora comienza el enfrentamiento de el hechicero más fuerte de la historia contra el hechicero más fuerte de la época actual. Los oponentes servirán por unos segundos para después Sukuna decirle que él no es más que solo un pescado sobre la tabla de corte, solo un poco más avivado que otros, pero los peces no tienen nombre, mientras que se prepara el ataque diciéndole que primero va a quitarle esas escamas, mientras que Gojo le pregunta por qué demonios tiene esa cara, dice que esperaba que se lo pusiera más fácil, y le dice que desafortunadamente ha pasado por un entrenamiento especial y podrá pegarle a Megumi completamente en serio, y le dice qué pena que no haya muerto aquella vez con Itadori, para después el rey de las maldiciones lanzarse contra el hechicero más fuerte, y después de eso comienzan a intercambiar varios golpes hasta que en un momento Gojo se deja caer al suelo, y desde ahí usó un ataque que estrella a Sukuna contra un edificio, y luego cuando apenas se está recuperando lo patea para volver a sacarlo a la calle. Una vez fuera Gojo hace que el suelo donde está parado Sukuna se desprenda, y luego con una sonrisa de maníaco en el rostro lo estrella de nuevo contra otro edificio, aunque el rey de las maldiciones logra evitar esto y sale corriendo directamente hacia Gojo para luego saltar y lanzar un corte que Gojo apenas esquiva, y luego de eso Sukuna se acerca a él y una vez intercambian varios golpes, aunque el caso es que ambos terminan dentro del edificio que Sukuna cortó, y una vez allí intentan golpearse uno al otro hasta que la estructura se estrelló en el suelo causando una gran nube de polvo, pero tras unos segundos
segundos ambos se miran como si nada, y Gojo le dice que lo golpeará a él por todos los daños, mientras que Sukuna responde: mira quién lo dice. Los demás hechiceros que observan la pelea dicen que no creen que ninguno de los dos se atreve a usar la expansión de dominio, pues los riesgos de usarlas son demasiado altos. Pero mientras que estaban hablando, en el campo de batalla, tanto Gojo y Sukuna activan su expansión de dominio, y es así que nos dicen que ambos dominios están en el mismo nivel, por lo que ambos golpes seguros deberían sobreponerse y cancelarse mutuamente. Sin embargo, si la barrera de uno recibe un daño considerable, su dominio colapsará y el golpe seguro del dominio enemigo será efectivo por una fracción de segundo, y luego de eso vemos que el área del efecto del dominio de Sukuna llegó hasta afuera de Gojo y lo envolvió, y como todos sabemos, la barrera de un dominio es más débil por fuera, por lo que sin problemas destroza la barrera de Gojo, y en cuanto esto sucede, el hechicero más fuerte recibe un tremendo corte en el cuello, pero casi de inmediato se recuperó usando su técnica inversa. Y por su lado, al ver esto, los hechiceros dicen que Gojo debería ser capaz de escapar del dominio de Sukuna, pero Kusakabe dice que dado a que su dominio fue destruido, Gojo no puede usar su técnica maldita por un tiempo, y eso significa que está en un gran problema, ya que es así que el control de la situación está perdido. Sukuna dice que en cuanto al rendimiento de técnicas malditas, él es infinitamente superior, y sin más pasa al ataque, otra vez dándole tremendos golpes al hechicero más fuerte y esquivando los que les lanza, y mientras lo hace se da cuenta que Gojo mantiene su ritual inverso para evitar sus ataques, pero justo en ese momento Gojo se prepara para usar un dominio simple, y en cuanto lo usa, nos dice que usa el dominio simple para eliminar el efecto del golpe seguro. También no es el ritual inverso para curarse el cuerpo, y es de esta manera que ambos vuelven a intercambiar muchos golpes, y en eso Gojo deja de curarse con el ritual inverso, y todos piensan que es porque su energía se está agotando, pero justo en ese momento se mueve a una gran velocidad y abraza a Sukuna con mucha fuerza, para que luego dejarse caer hacia atrás mientras aún lo sostiene con las piernas, para luego de eso disparar su ritual rojo contra el rey de las maldiciones, dándole directamente y estrellándose contra la estructura de su propio dominio. Los hechiceros se dan cuenta de que Gojo también utiliza el ritual inverso para recuperar el desgaste de sus técnicas, por lo cual puede usarla sin restricciones, y luego de esto, Gojo se para en el límite del dominio de Sukuna y dice que sabe que puede ampliar el rango de efecto aún más. Y aún así, en el momento en que Sukuna intentó maximizar el rango de efecto de su dominio, Gojo volvió a expandir el suyo, y en cuanto sucede esto, los hechiceros se dan cuenta que lo que hizo fue intercambiar las condiciones externas e internas de su barrera, por lo que ahora es resistente a los ataques del exterior, y de inmediato Gojo de nuevo con Sukuna comienzan a los golpes otra vez, pero Gojo se aleja casi de inmediato, a la vez que se da cuenta que Sukuna puede amplificar su energía maldita mientras se expande su dominio. Los golpes otra vez continúan, pero esta vez Gojo ya no puede aceptar ni uno solo y se pregunta por qué no puede hacerlo, y es de esta manera que nos explican que los únicos que no se ven afectados por el vacío infinito de Gojo son aquellos a los que él mismo está tocando, y con Sukuna amplificando su energía maldita, de alguna manera está logrando tocar a Gojo con su aura y así anula el efecto de su dominio. Y por último nos dicen que, además de eso, como canceló el golpe seguro de su propio dominio, también logró incrementar el poder de su barrera en el exterior, por lo que el dominio de Gojo colapsa una vez más, y en cuanto esto sucede, Sukuna tienen que volver a intentarlo y lo saca volando de un golpe, y luego de esto, el rey de las maldiciones se da cuenta que sus cortes se han vuelto más superficiales, y Gojo le dice que aprendió esa técnica cuando era niño, pero que después de aprender la expansión de dominio, dejó de usarla, y el que nos dice todo lo que está pasando es Kusakabe, quien dice que esa es la emoción de los pétalos caídos, una técnica secreta antidominio transmitida entre los tres grandes clanes, la cual manipula y libera la energía maldita automáticamente cuando un ataque entra en contacto con ella, y que es muy útil contra técnicas simples como los cortes de Sukuna. Es así justo ante la sorpresa de todos que Gojo vuelve a autorizar su expansión de dominio una vez más, pero se dan cuenta que esta vez pretende contener toda el área de efecto de Sukuna dentro de su barrera, pero no obstante, tras unos segundos, esta comienza a hacerse más pequeña y piensa que ha fallado, pero se llevan la sorpresa de su vida al ver que esta se redujo a un tamaño exageradamente pequeño, y dicen que eso en teoría debería aumentar su estabilidad, pero también dicen que eso no debe ser muy fácil para Gojo, y justo en ese momento, la barrera comienza a colapsar, por lo que dicen que si eso pasa de nuevo, ahora sí estaría en muchos problemas y perdería por estar en desventaja, y es así como el dominio de Gojo se rompe, y una vez más ambos aparecen en el campo de batalla, pero justo en ese momento también el dominio de Sukuna comienza a colapsar y vemos que el rey de las maldiciones también sufrió daño, y los hechiceros dicen que al parecer ambos colapsaron al mismo tiempo, pues Sukuna destruyó el dominio de Gojo desde el exterior, y Gojo logró hacerle tanto daño a Sukuna que este no pudo seguir manteniendo su dominio, y el caso es que ahora ninguno de los dos podrá usar sus técnicas, pero Maki también podría haber aprendido a hacer eso con solo haberlo visto una vez, y es de esta manera que el enfrentamiento continúa y Gojo va tras Sukuna, pero este continúa alejándose de él, mientras que el hechicero se pregunta por qué el rey de las maldiciones no ha usado una técnica maldita que no sea su dominio.
y si acaso será porque sospecha que Gojo ya conoce los Shikigamis de Megumi, o si es porque tienen miedo de que destruya a Mahoraga de un solo golpe. Pero justo en ese instante, ambos deciden expandir su dominio otra vez, y al verlo Itadori dice que eso significa que Sukuna también puede curar sus técnicas desgastadas, y Kusakabe agrega que Gojo deberá hacerle daño a Sukuna para que este no pueda mantener su dominio, y le responden que si Gojo logra colapsar el dominio del Rey de las Maldiciones terminará ganando. Y es así que la pelea continúa y parece que Gojo está comenzando a tomar la ventaja, pues golpea al Rey de las Maldiciones como quiere, y en cierto momento lo atrae hacia él para darle el golpe definitivo, y Sukuna apenas puede bloquearlo. Y en cuanto sus manos se tocan, ambos sonríen. Una vez más, los dominios desaparecen al mismo tiempo y ambos salen despedidos hacia atrás. Sin embargo, ni bien salen de ahí, Gojo vuelve a pasar al ataque para darle un enorme puñetazo al Rey de las Maldiciones para que después, otra vez, ambos expandan su dominio. Pero como Sukuna debía curarse del golpe que acaba de recibir Gojo, lo usa una fracción de segundo antes, y eso fue suficiente para que el vacío infinito alcanzara al Rey de las Maldiciones, quien recibe el golpe de Gojo directamente en el pecho. Y nos dicen que dentro del dominio de Gojo, el santuario malévolo de Sukuna se derrumbó, y es así que con Sukuna atrapado en el vacío infinito, Gojo se prepara para darle el golpe final, pero en el último momento, el Rey de las Maldiciones invoca a Mahoraga, y en cuanto lo ve, Gojo decide acabar con él en un golpe antes de que se acostumbre al vacío, pero Mahoraga ataca de inmediato y destruye el dominio, y ante esto Gojo no puede creer que se haya adaptado inmediatamente. Después de eso, finalmente los hechiceros reconocen a Mahoraga y dicen que es un Shikigami con la capacidad de adaptarse a cualquier tipo de ataque. Mientras tanto, en el campo de batalla, Gojo ve a Sukuna y a su Shikigami. Nos dicen que Sukuna dejó que Gojo lo atacara con su vacío infinito varias veces para poder tomar el control de la adaptación de Mahoraga, lo que al final quien toma el control de la situación fue el alma de Megumi. Y ante esto, el Rey de las Maldiciones le dice que parece que tiene algo que decir, a lo que Gojo responde que la alegra que parece estar más desesperado de lo que pensaba. Y por último dice que al parecer el alma de Megumi no se adaptó al vacío infinito, y que cada vez que use su expansión deberá invocar a Mahoraga para contrarrestarlo, y es así que lleno de confianza Gojo se prepara para expandir su dominio otra vez, pero el Rey de las Maldiciones le dice que ya no podrá hacerlo. Y tal como dijo Gojo, Sukuna dice con una sonrisa que las técnicas malditas están grabadas en el cerebro y que Gojo destruye su cerebro y lo restaura con un ritual inverso, y luego lo restaura su técnica maldita, agotada por lo que ya no puede resistir más e incluso se expandirá su dominio, de nuevo estaría muerto. Para entonces, así que luego de esa explicación, Sukuna se prepara para usar su expansión y acabar con esto de una vez por todas, mientras le dice que él no es el hechicero más fuerte, sino que simplemente nació en una época en la que él no existía y que él es un hombre ordinario. Pero justo en ese momento, el dominio de Sukuna también colapsa y la sangre comienza a salir de sus ojos, a la vez que nos dicen que aunque Sukuna recibió el efecto del vacío infinito por menos de 10 segundos, recibió daño suficiente que le imposibilitó expandir su dominio, y al ver esto, Gojo estalla en carcajadas mientras le dice que al parecer él también ha sido afectado, y luego agrega que sus estudiantes los están viendo y que todavía tiene que lucirse un poco más, y es así que Gojo vuelve al ataque golpeando fuertemente a Sukuna, mientras le dice que la fuerza absoluta que conlleva la soledad es lo que lo enseñará a amar. Antes de seguir con el combate, Kusakabe le pregunta a los demás hechiceros si alguna vez han sido golpeados por Gojo, pero Hakari y Yuta dicen que ellos sí, y que les dolió bastante, incluso los hizo vomitar, y el gallo también dice que Nanami alguna vez le dijo que si quería seguir siendo un hechicero, jamás se comparará con Gojo, y le explicó que los golpes críticos de su técnica le toman mucho esfuerzo, pero Gojo puede lanzar varios golpes así con sus propias manos, y al escuchar esto, Kusakabe dice que a lo que quiere llegar es que ya ni siquiera él puede entender todo lo que Gojo está haciendo, y es así que volvemos al combate más potente entre Gojo y Sukuna. Vemos como Gojo arrastra a Sukuna por todo Shinjuku, y luego de eso, sin más, lo lanza para atraparlo con una avalancha de escombros, pero después de eso, el Rey de las Maldiciones emerge de ahí de inmediato, por lo que Gojo aparece frente a él para darle una buena patada en la cabeza, pero justo en ese momento, la rueda de Mahoraga gira y Sukuna tomar la ventaja, pero Gojo también tiene un as bajo la manga y se multiplica varias veces para atacar el Rey de las Maldiciones. Sin embargo, Sukuna descubre cuál es el real casi de inmediato y le da un enorme puñetazo que lo aleja de él, por lo que Gojo no le quedan más que sostenerse de un semáforo. Luego de eso vemos que de esta manera Sukuna se encuentra muy tranquilo a media calle, mientras nos dicen que el ritual de Mahoraga se representa en la rueda de su cabeza y que tras recibir un ataque, su rueda gira para adaptarse a cualquier suceso, y tal como nos explican, las ruedas sobre Sukuna giran, lo cual significa que está comenzando a adaptarse, y es el caso que en cuanto la luz del semáforo cambia, ambos pasan al ataque, y en cuanto puede Sukuna toma el semáforo y parece que está por golpear a Gojo en el rostro, y mientras esto sucede, los demás hechiceros se preguntan si acaso Mahoraga ya terminó de adaptarse, y el apostador dice que tal vez requiere una vuelta más para lograrlo por completo, y es así que vemos a Gojo diciéndole a Sukuna que ya se ha dado cuenta que para terminar de adaptarse le faltan 3 giros más, y Sukuna le responde que lo tome como una cuenta regresiva y que cuando acabe esa sonrisa desaparecerá de su rostro, y luego de eso Gojo sonríe aún más y le pregunta si se refiere a esa sonrisa, y luego agrega que no hay problema pues acabará con él antes de que gire 3 veces. Después de eso, vemos como Gojo
Gojo se lanza hacia Sukuna a toda velocidad. En cuanto lo ve, la rueda vuelve a girar y Sukuna emprende la huida. Gojo comienza a destrozar todo a su alrededor y en cierto momento logra ponerse frente a su enemigo y lo rodea con varios orbes de energía que lo distraen lo suficiente para que Gojo aparezca tras él. Comienzan a intercambiar golpes nuevamente hasta que Gojo lo saca volando de nuevo. La rueda vuelve a girar y Gojo va tras Sukuna con más intensidad, decidiendo usar su ritual rojo esta vez, ya que hizo creer al rey de las maldiciones que solo usa el azul. Una vez que está frente a Sukuna, cambia su ritual al rojo y dispara. Sukuna se cubre y recibe el ataque de lleno, pero sale casi ileso. Gojo explica que pudo disminuir el daño con la amplificación. Los hechiceros afirman que si esto sigue así, Mahoraga terminará de adaptarse. Lleno de confianza, Sukuna le dice a Gojo que fue demasiado descuidado y atacó muy rápido. Gojo responde que el hechizo rojo que lanzó aún no ha explotado. En ese momento, el hechizo termina estallando a espaldas de Sukuna y lo envía hacia Gojo, quien lo recibe con un tremendo Black Flash. Esta vez, Sukuna se ve muy afectado y la rueda cae al suelo. Mientras lo hace, gira por última vez y Mahoraga comienza a emerger del suelo. Gojo cae directamente hacia él, recibiendo un corte de su espada. Luego de ese corte, Itadori dice que no importa, pues Gojo se puede curar muy rápido, pero Shoko interviene y dice que puede sentir como Gojo se recupera cada vez más lento. Y en ese momento el narrador nos dice: hasta ahora nadie había pensado en la posibilidad de la derrota de Gojo Satoru y que incluso él se lo planteó. Y en cuanto lo piensa, Toji llega a su mente y dice que con la derrota surge también la satisfacción de la fuerza absoluta y soledad que conlleva, y sin más vuelve a pasar al ataque, dándole una tremenda golpiza a Mahoraga, y luego de eso, cuando lo tiene dominado, usa su ritual inverso. Pero justo en ese momento aparece una estampida de conejos de Megumi, y ante esto Gojo le pregunta a su estudiante cuánto tiempo piensa seguir durmiendo. Por su lado, Sukuna le lanza un extintor el cual explota justo frente a él, a la vez que Mahoraga aparece por arriba para golpearlo, y es así que el rey de las maldiciones ataca usando la técnica de sangre perforadora de Choso, y Gojo no puede hacer nada más que detener con una mano a la maldición que se adapta y con otra la sangre perforadora, pero esto le resulta muy caro, pues es golpeado por Mahoraga y sale volando, y se da cuenta que en cuanto el Shikigami anule su infinito, Sukuna aprovechará para atacar, para que después de eso además Sukuna invoque a Nue y Kon, pero antes de que aparezcan hacen que se fusionen en una bestia quimera totalmente impresionante, en sucesión de eso que hace que fuera un 3 contra 1, y el rey de las maldiciones pasa al ataque con sus dos Shikigamis y Gojo no puede hacer nada más que esquivar sus golpes, de que de alguna manera logra alinear a los Shikigamis y le dispara su ritual rojo, pero eso no es muy efectivo, por lo que Gojo llega a la conclusión de que no le queda más que usar el vacío ilimitado. Los Shikigamis continúan su ataque contra el hechicero más fuerte, mientras que Gojo esquiva los ataques como puede mientras lanza varios golpes, y es así que Sukuna le pregunta a Mahoraga cuánto tiempo no era de esperar hasta la adaptación, y agrega que ya ha dejado ser el Shikigami de Megumi, y que ahora es suyo, por lo que es momento de que le muestre de que está hecho, para que después de eso la rueda vuelve a girar para que en ese momento Gojo termine perdiendo el brazo derecho por el ataque del Shikigami, mientras que los hechiceros quedan completamente sorprendidos y muy preocupados, pero Sukuna, sin perder ni un segundo con sus dos compañeros, comienzan a atacar simultáneamente. Sin embargo, Gojo, tan tranquilo como siempre, voltea a ver al segundo Shikigami y le dice que él es el único que no está al nivel de los demás, por lo que sin dudarlo utiliza resplandor azul máximo e impacta directamente al Shikigami con un destello negro, y mientras este se destruye de manera impresionante, el narrador nos dice que dentro de 41 segundos, una vez más, el púrpura de Gojo volverá a dejar una marca en el campo de batalla en Shinjuku. Es así que tras dos Black Flash consecutivos, la intensidad de Gojo aumentó enormemente, además de que regeneró su brazo. Por primera vez en 1000 años, el rey de las maldiciones se siente presionado. Los golpes comienzan de nuevo, pero esta vez Gojo toma el control e incluso logra agarrar a Sukuna por un brazo y estrellarlo contra Mahoraga. Luego conecta a otro Black Flash que el Shikigami apenas puede bloquear. Gojo se prepara para usar una gran técnica, y nos dicen que siempre antes de que un hechicero use una técnica hay una señal de energía maldita. Debido a esto, Sukuna juzga la señal que tiene delante como si fuera la técnica de inversión de Gojo, tomando una decisión equivocada al respecto. Gojo no dispara hacia ellos, sino hacia arriba. En cuanto lo ve, Sukuna da una orden a Mahoraga, quien sale tras el hechizo rojo a toda velocidad, ya que se venía acercando el azul que acabó con el otro Shikigami que seguía activo. En este momento nos explican que en cuanto Sukuna se dio cuenta de lo que Gojo quería hacer, mandó al Shikigami al hechizo azul para eliminarlo de inmediato, ya que este ya se había adaptado, pero justo en el último segundo, Gojo se mueve a gran velocidad y aparece entre Mahoraga y el azul. Luego, sin más, descarga un tremendo puñetazo contra el Shikigami. Por su lado, Sukuna intenta atacar el ritual rojo con su sangre perforadora en un intento de hacerlo explotar, pero como el azul había sido lanzado unos minutos antes, logra recuperar toda su potencia y absorbe la sangre perforadora. En ese momento, Gojo Satoru, el más fuerte, logra unir sus rituales rojo y azul, dando así paso al púrpura. En cuanto esto sucede, una explosión colosal arrasa con todo lo que tienen alrededor. Cuando el humo se disipa, podemos ver al rey de las maldiciones completamente herido, sosteniéndose contra una pared. Luego, vemos a Gojo en el suelo, y el rey de las maldiciones dice que el ataque también lo golpeó a él, pero como se trataba de su propia energía maldita, eso redujo el daño. Para ser la primera vez que se hace explotar, todo salió muy bien. Al ver esto, Itadori solo puede decir que eso significa que Gojo ha ganado.
Pero antes de seguir con ese combate, aparece algo extraño, ya que vemos una visión de Gojo y Geto. Cuando Geto lo ve, le dice que esto es malo, pues ya le había dicho a sus alumnos que cuando murieran estarían solos, así que mejor le diga que esto solo es parte de su imaginación. Luego, Geto le pregunta cómo le fue con el rey de las maldiciones, y Gojo responde que le costó mucho trabajo, aunque Sukuna ni siquiera estaba dando todo. Duda que hubiera podido ganar incluso si la técnica de Megumi no hubiera estado involucrada. Agrega que puso todo de sí entrenando su cuerpo y sus habilidades, pues deseaba transmitirle todo eso a Sukuna, ya que realmente quería enseñarle el amor por la fuerza absoluta y la soledad que conlleva. Por último, agrega que fue divertido y que su único lamento es que Sukuna no pudo darlo todo contra él. Después de eso, Geto dice que sí está algo celoso, pero que se siente satisfecho con eso. Gojo le dice que a él le hubiera gustado que su mejor amigo estuviera ahí apoyándolo y dándole una palmada en la espalda. Por otro lado, aparece Nanami y le dice a Gojo que siempre pensó que un final así sería muy típico de él y que no lo aprueba, pero lo comprende. Luego dice unas palabras que Mei les dijo. Gojo le dice al director Yaga, que también estaba por ahí, que él le había dicho que ningún hechicero muere sin arrepentimiento. Comienza a reír con su mejor amigo y con todos los demás que ha perdido a lo largo de su camino, diciendo que espera que esto no solo haya sido un producto de su imaginación, así haciendo un cierre hermoso y final para nuestro querido maestro Gojo Satoru, siendo el hechicero más fuerte, pero por ser el más fuerte perdió algo demasiado importante, su mejor amigo, sintiendo que el más fuerte nunca pudo derrotar la soledad. Después de eso, vemos uno de los paneles más desgarradores y tristes en la historia del manga, viendo el cuerpo de nuestro hechicero favorito completamente partido a la mitad. Luego, Sukuna explica que la adaptación de Mahoraga comienza su proceso de análisis una vez que recibe el ataque. Este se completa con el paso del tiempo, y si durante este tiempo recibe más ataques, eso acelerará el proceso. Si ya se adaptó a una técnica y sigue recibiendo ataques, se saltará la parte del análisis y pasará directamente a adaptarse de manera completa. Lo que él quería conseguir de Mahoraga era un ejemplo para romper el infinito. Al principio, Mahoraga se adaptó al infinito y ya no le afectaba, pero eso él también lo podía hacer. Por eso, decidió esperar alguna adaptación que lo convenciera y lo beneficiara. En cuanto llegó la segunda adaptación, se dio cuenta de que esta era una ampliación del objeto de los cortes que lanza. Decidió no dejar solo como objetivo a Gojo cortado por la mitad. Sukuna le dice que no importa cuánto cueste, mientras esté en este espacio, su existencia se dividirá junto con él, y que fue una tarea bastante difícil, pero resultó ser un buen ejemplo. Por último le dice: eres sorprendente, Gojo Satoru, y nunca te olvidaré por el resto de mi vida. Después de ese hermoso y maravilloso combate, aparece Kashimo, el Pikachu, quien se lanza al ataque, pues ahora es su turno de enfrentar a Sukuna. Después de la derrota y la muerte de Gojo, aparece Pikachu para unirse a la batalla a toda velocidad. Sin embargo, justo cuando lo hace, un enorme bloque de hielo aparece sobre él, con Uraume encima con la intención de frenar su ataque. En ese momento aparece Apostador, quien le dice que no lo dejará interferir porque hizo una promesa y su palabra es ley. Hakari activa su expansión de dominio, explicando que aunque la Apostadora haya atrapado a Uraume en su dominio, el bloque de hielo continuará cayendo. Sin embargo, Sukuna derrite todo y atrapa algo que emerge del hielo derretido, la herramienta maldita llamada Kamutoke, creada por Yorozu antes de morir como un regalo en intercambio por su propia vida. Sukuna pasa al ataque sacudiendo la herramienta, pero Pikachu sale ileso después de recibir el golpe gracias a las propiedades de su energía maldita que lo hace resistente a las descargas eléctricas. Luego, Kashimo le pregunta a Sukuna si se ha convertido en el más fuerte o si acaso nació siendo el más fuerte. Sukuna responde que no lo sabe, ya que era un niño no deseado. Luego, Kashimo pregunta si la fuerza está bien acompañada de esa soledad y si acaso el castigo para los más fuertes es vagar en busca de algo para manifestar todo su poder. Sukuna le responde que pregunta mucho y que es algo parecido a Gojo. Luego le dice que lo ataque de una vez. Pikachu pasa al ataque y golpea a Sukuna. Luego usa su técnica de liberación llamada Bestia Mítica Ámbar, que le permite transformar su cuerpo usando su energía maldita y escupir cargas de energía directamente de la boca. Estas cargas impactan a Sukuna y lo mandan al suelo. La técnica aumenta la agilidad de Pikachu mediante estímulos eléctricos en su cerebro, pero provoca que su cuerpo sobrepase las capacidades humanas, lo que significa que colapsará al terminar de usarla. Sin embargo, en ese momento sucede una explosión frente al hechicero, revelando que, sin contar su técnica inversa, Sukuna tiene un método para curar su cuerpo que solo puede usar una vez y que había estado evitando usar hasta ahora. Así, vemos cómo el rey de las maldiciones logra manifestar la verdadera forma de su cuerpo tras reiniciar el proceso de transformación al haber encarnado. Kashimo analiza a Sukuna mediante sus rayos X y logra ver la perfección, o al ver la encarnación, incluso está ocupado realizando sellos de mano, tiene las otras dos disponibles para hacer más, y también puede recitar hechizos constantemente sin tener que forzar su corazón y pulmones. También nos explican que Sukuna, aprovechando al máximo sus herramientas malditas y su cuerpo, lo exterminó a la unidad del Sol, Luna y Estrellas, a los 5 falsos generales, y ya los restantes miembros de la familia Fujiwara también acabaron con las fuerzas pacificadoras del Nirvana, formada por la élite de la familia Abe, a donde pertenecía Ángel, y los restantes miembros de la familia Sugawara, para que después el Pikachu y el rey de las maldiciones vuelven a golpearse y intercambiar algunos golpes. Pero el Pikachu se prepara para lanzar una carga de energía, y al ver lo que se dirigía hacia él, Sukuna simplemente levanta una mano y sin más sale un tremendo corte, atraviesa el campo de batalla y el
el Pikachu solo alcanza a decir que ese fue el ataque que acabó con Gojo, y es así que Kashimo observa el corte de su enemigo mientras este le dice que hubo una vez que un idiota quiso enseñarle sobre el amor y le dijo que él no lo conocía y que se sentía solo por no tener un compañero, que entiende lo que sí le quiso decir pero que le ofendió, que pensaba que no conocía el amor, pero luego agrega que está divagando y que preferiría hablar del amor con Kashimo, ya que probablemente este ni siquiera entienda sus palabras, y luego, sin más, aparece el Pikachu y comienza a molerlo a golpes, pero detiene sus manos con sus dos brazos y usa sus otros dos para golpearlo, para que después el Pikachu se aleje de nuevo al ver que se prepara para lanzar otro ataque, para que en cuanto lo lance frente a él, aparezca una barrera de cortes de Sukuna que se dirige hacia él a toda velocidad, para que después de eso viéramos a Kashimo, que está teniendo un último momento, teniendo un recuerdo en el que platica con el rey de las maldiciones, y le dice que las personas que se enfrentaban a él seguramente buscaban su reconocimiento, además de que querían saber quiénes podrían llegar a ser, y ante esto Sukuna le responde que solo los amaban por ser fuertes, y ellos respondían aquel amor, y luego agrega que puede asegurarle que el amor es una mierda y que él nunca ha pensado que los otros lo pueden satisfacer, pues simplemente vive su vida a su manera y no tienen la culpa de que los demás no puedan estar a su altura, y con esas palabras Kashimo le dice que entonces su vida es aburrida, a lo que Sukuna y responde lo contrario, pues los gustos humanos eran tan variados y tan efímeros que resultaban perfectos para pasar el tiempo hasta que llegara su hora de morir, y de vuelta al presente vemos que el dominio del apostador se rompe y Sukuna, de vuelta con una sonrisa a la vez, dice que finalmente vienen, pero vemos que también se han unido a la batalla Itadori y Iguruma, quienes caen hacia él en el campo de batalla mientras Sukuna le pregunta a nuestro gallo qué puedo hacer un mocoso como él contra el rey de las maldiciones, para que después de eso pasáramos con una hechicera que corre por un bosque escondiéndose de Kenjaku mientras se pregunta qué es lo que está pasando y si acaso el juego del sacrificio llegó a un punto muerto donde ya nadie está muriendo, y por eso Kenjaku decidió hacer el trabajo por sí mismo, pero justo en ese momento Kenjaku termina atrapando a la hechicera diciéndole que al momento de cocinar, si el sabor de su platillo es suave, le agrega sal, y si es demasiado fuerte, le agregas agua, y que para él todo ello son solo condimentos y agua que no tienen ningún afecto en particular por ellos, y después de eso, la hechicera ataca modificando el fondo tras él y lanzándole un pico a Kenjaku, pero este responde al ataque con el espíritu maldito, en el cual cae sobre la cabeza de la chica y le impide ver y respirar, mientras que Kenjaku baja de otro árbol, le dice que en serio no siente nada, y a veces piensa que ellos son unas verdaderas pérdidas de tiempo, y sin más toca el espíritu maldito activando su poder de resonancia y destrozando la cabeza de la chica, para que después de todo eso alguien le pregunte cómo es que conoce la ubicación de los jugadores, y este le responde que tiene una forma en la que puede arrastrarlos, y que los hechiceros encarnados tienen el objeto maldito que consumieron, y los hechiceros que despertaron la técnica tienen un diseño maldito que se tomó esa molestia para vigilarlos, pero que sorprendentemente todos permanecieron dentro de las barreras incluso cuando podían salir, y sin más se voltea a ver el hechicero explosivo que enfrentó Megumi en el pasado y le dice que si quiere podrían volverse amigos, por lo que le responde que no es una mala propuesta, y ante esto Kenjaku le dice que entonces le explicará los requisitos para que se vuelvan amigos, y le dice que lo primero es que no lo aburra y el segundo es que esté en el mismo nivel, a lo que el explosivo le responde que ya aprendió su lección y que no volverá a ser amigo de alguien con cabello largo, para que después de eso Kenjaku lo ignore y saque un celular para ver cómo la batalla entre Gojo y Sukuna, y al ver que Gojo ha sido derrotado dice que el rey de las maldiciones amplió el concepto de su técnica, y ante esto el boom explosivo le dice que si Gojo murió y luego le gana a Sukuna irán tras él, a lo que el explosivo le dice que tal vez podría ayudarlo, pero él se niega de que tiene varios espíritus malditos escondidos y repartidos alrededor de Shinjuku y que gracias a su técnica de barreras podemos integrarlos y ver qué ocurre, y además que puso algunos criterios para que los espíritus se activen y lo notifiquen si algo pasa, para que después de todo eso Kenjaku lance una estampida de espíritus malditos para atacar a Hazenoki, y Kenjaku le pregunta si acaso cree que podrá luchar contra él mientras espera por ayuda, para que luego de ese pequeño combate que no dura mucho el explosivo termine perdiendo y lo rodea directamente a su cabeza, ya que él es uno de los hechiceros encarnados pero que en su estado ya no podrá usar la técnica inversa del cuello para abajo, y vemos como sus maldiciones ya lo tienen sujeto, para que después de esto Hazenoki le pregunte qué es lo que trataba de decirle a Uro, y este le responde que lo que hará será darle fin al juego eliminando a todos los jugadores para así poder activar la asimilación de los japoneses con Tengen y crear a un ser superior, y luego le dice: dime, ¿jamás has querido ver algo que nunca en la vida has visto? ¿Nunca has querido asegurarte de algo que pensabas que era interesante? Es realmente interesante, no es esto de lo que se trata la vida, simplemente una frase, simplemente cine, carajo, y una motivación de villano que simplemente 10 de 10, para que después de eso Kenjaku acabe con la vida del explosivo, pero justo en ese momento aparece Takaba la cabra haciendo sus peculiares expresiones, y al verlo Kenjaku se pregunta si lo han mandado a derrotarlo, solo ya que no ve ni un solo cuervo por ningún lado y no parece que lo estén vigilando, y por último se pregunta por qué elige un tipo así como su oponente, y es así que sin dudarlo Kenjaku ataca a Takaba mientras dice que nunca le parecieron interesantes los jugadores modernos y que solo estaban ahí para emparejar el juego, y que el único que le interesa sería Higuruma, ya que es el único que realmente ve un gran potencial, pero Takaba vuelve a la batalla mientras le pregunta si acaso intenta matarlo y dice que no se lo perdonará y lo meterá a la cárcel, y al
verlo, Kenjaku simplemente queda con una cara de XD y que no puede creer lo que está sucediendo. Dice que es la primera vez que siente algo como eso, y es así como la cabra se pone de pie mientras le dice que en este mundo hay muchas cosas emocionantes, pero que la más emocionante de todas es cuando llega el momento en que un comediante consigue que todos se rían, y Kenjaku muestra que está de acuerdo con él, para comenzar con el mejor combate de Jujutsu Kaisen. Antes de comenzar con el combate, tenemos un recuerdo de lo que sucedió un poco antes de la batalla entre Gojo y Sukuna. Vemos a Ángel decir que antes de que termine ese enfrentamiento, deben hacer un ataque sorpresa a Kenjaku, ya que si este logra la asimilación de la población en Japón con Tengen, poco importará que Gojo derrote a Sukuna. El apostador agrega que según las reglas que agregó Kenjaku, la condición para poner fin al juego y comenzar la asimilación sería la eliminación de todos los jugadores. Yuta está de acuerdo, argumentando que ambos son jugadores, por lo que no hay forma de que el objetivo de Kenjaku se cumpla mientras ellos están luchando. Se plantea a quién deberían llevar y que, si se trata de un ataque sorpresa, deberían enviar a Maki, ya que incluso los de primer grado quedan algo inútiles ante esta situación. Sin embargo, Ángel propone enviar a Takaba. Hakari se pregunta si es una broma y Kusakabe agrega que hasta ese momento pensaba que solo era un pervertido. El ángel los ignora y les dice que escuchen bien lo que les va a revelar, pero antes de poder saber cuál es la revelación, volvemos al combate de Kenjaku con el señor Comedia. Este último intenta atacarlo con sus maldiciones, pero no puede hacerle nada al hechicero, y se pregunta desesperado si en serio su técnica no está surtiendo efecto. Takaba dice que no podrá vencerlo así, y en ese momento Kenjaku se da cuenta de que su apariencia ha cambiado, ahora volviéndose un estadounidense, haciendo una pequeña referencia a Yu-Gi-Oh! Kenjaku se pregunta si la técnica le permite materializar ciertas situaciones y sucesos, y si en serio puede materializar todo lo que se imagina. Observa a Takaba y le pregunta su nombre. Takaba se presenta felizmente, y menciona que el año pasado llegó a la primera ronda de un concurso. Luego, Takaba cuestiona a Kenjaku sobre por qué quiere hacerle esto a las personas y crear un monstruo. Kenjaku responde que le parece interesante, a lo que Takaba replica que si hubiera algo más interesante que hacer, no estaría haciendo estas cosas tan atroces. Kenjaku señala que Takaba tiene escrito en su cara "intenta hacerme reír", y Takaba le dice que sí, pero al final resulta ser otro chiste tonto. Ante esto, Kenjaku comienza a criticarlo y le señala que su chiste no da risa. Takaba imagina a Kenjaku como un juez, cambiando la situación, y luego lo ve con otra ropa y sentado en una mesa, donde le aconseja sobre cómo hacer sus historias considerando al público al que está dirigido. Sin embargo, la ilusión se rompe y Kenjaku le da un golpe en el estómago, diciendo que esta vez hubo un buen remate. Se pregunta si la confianza y la convicción del propio hechicero son necesarias para activar la técnica. Takaba sobrevive al ataque y le dice a Kenjaku que puede ver que solo es un aficionado que nunca se ha subido a un escenario. Kenjaku, tras un intercambio de golpes, le pregunta por qué no se ríe de eso si es un comediante. Takaba se voltea y piensa que esta crueldad no es graciosa y que no es divertido hacer comedia con Kenjaku. Concluye que no hay manera de que el público pueda reírse si ellos no se ríen también. Antes de continuar con el combate, tenemos un pequeño recuerdo del pasado de Takaba. A lo largo de los años, Takaba no podía encontrar una pareja para hacer comedia, ya que siempre terminaba peleando con todos aquellos con quienes hacía equipo. Al final, se preguntaba por qué hacía comedia. Con el paso del tiempo, sus compañeros le preguntaban si debían seguir haciéndolo por el resto de sus vidas. Ante esto, Takaba comenzó a reflexionar sobre su pasado, recordando que solía ser un niño serio y estricto con los demás, lo que muchos odiaban. Intentó cambiar esa parte de sí mismo, y al hacerlo, se sintió feliz al hacer reír a la gente y demostrarles que no era un chico malo. Gracias a esto, hizo varios amigos, pero nunca encontró a su pareja cómica ideal. Takaba termina aceptando que comenzó a hacer comedia porque quería que la gente lo reconociera, pero también expresó que no era su obligación hacer reír a todo el mundo. Sin embargo, admitió que no enfrentó adecuadamente el humor y que dejó de tomar la comedia en serio hace algún tiempo porque no quería lastimarse a sí mismo. De vuelta al presente, en la batalla, Takaba hace una referencia perfecta frente a Kenjaku y luego le dice que lo siente y que mintió, ya que en realidad no piensa que esté bien que alguien no se ría mientras los demás sí lo hacen. Aunque haga reír a 99 personas de cada 100, no estará satisfecho, porque ha decidido hacer reír hasta la última persona, cueste lo que cueste. Ha decidido hacer reír a Kenjaku hasta que le duela el estómago, y eso es lo que significa la comedia para él. Con estas palabras, Kenjaku le pregunta burlonamente si en serio podrá hacerlo. La batalla comienza con Kenjaku invocando a uno de sus impresionantes espíritus malditos. Sin embargo, este es atropellado casi de inmediato por un camión que aparece tras ellos a toda velocidad, y es así que el conductor del camión le dice a Kenjaku que no debería cruzar la calle así de repente, ya que es bastante peligroso, pero luego la situación cambia, y ahora Kenjaku es parte de los policías que van a detener a Takaba, manejar el cambio por manejar el camión con altos niveles de alcohol, y el caso es que le hace la prueba de alcoholímetro y le dicen que en una bolsa hay un pez dorado y que si este muere, él será arrestado, a lo que Takaba responde que ese pez ya está medio muerto, y de esta manera es que cambiamos de escena y ahora vemos a Takaba y Kenjaku intentar revivir al pez con un desfibrilador, pero al final Takaba es el que termina electrocutado y los médicos no pueden hacer más que lamentarse, pues llegaron demasiado tarde, y además esos son los límites de la medicina moderna, para que luego de eso la situación cambia, y Takaba le dice a su enfermera que está deprimida, por lo que le encarga que reúna a todas las enfermeras a las que les parezca irresistible, y cuando la enfermera Kenjaku se niega, esta intenta golpearla con su estetoscopio, mientras le dice que está deprimido, y luego lleno de radial le pregunta
gusta porque es así, y si así trata a la gente que está deprimida. Y el caso es que terminan arreglando esto con una piedra, papel o tijera, pero mientras se prepara para la salud, comienzan a bailar el ritmo de una canción imaginaria y en un pequeño momento de lucidez, Kenjaku y Takaba logran golpearse ambos metiéndose los dedos en la nariz para que después de eso Kenjaku se aleja del comediante mientras dice que esta técnica materializa todo lo que el usuario imagina y que incluso puede tomar su imaginación y hacer que completamente la suya, y que se podría decir que esto es una resonancia de almas. Y es de esta manera que la ilusión de Takaba continúa y ahora se encuentran en un concurso de preguntas. Y usted lo dice que no hará algo tan aburrido como equivocarse a propósito en este concurso, y Kenjaku le responde que está de acuerdo, pues a él tampoco le gusta fingir ser un idiota. Y el caso es que el presentador les pregunta qué personajes históricos escribieron la frase que puede que la comedia no sea tan interesante, y Kenjaku responde de inmediato. Sin embargo, esa no era la respuesta, y Takaba dice que es un idiota, pues siempre debe esperar un poco. Y es así que el presentador les pregunta cómo se llama el grupo de partículas elementales que interactúan fuertemente entre sí, y Kenjaku contesta que se llama hadrón, para que luego burlarse de el comediante y decirle que su padre era oftalmólogo. Luego, en la segunda pregunta, les hacen decidir que es más difícil de decirle a los demás si una autorrecomendación o una recomendación escolar, y sin dudarlo, ambos salen corriendo hacia la puerta, creen que tiene la respuesta correcta, pero en ese momento, Takaba ve que un gatito está cruzando la calle y decide salvarlo antes de que un taxi lo atropelle. Pero el problema aquí es que el gato era Kenjaku y Takaba termina siendo golpeado por el auto fuertemente. Sin embargo, la escena vuelve a cambiar y ahora el gato es Takaba y este se ahoga en el mar, por lo que Kenjaku se lanza a ayudarlo de inmediato. Pero en el último momento, el comediante aparece en una moto acuática y lo golpea con ella. Y ante esto, Kenjaku no puede hacer más que decirle que lo consiguió con una sonrisa, y es así que Takaba y Kenjaku comienzan a jugar con el agua a la orilla del mar. Mientras esto pasa, Kenjaku no puede evitar pensar que han pasado cientos de años desde la última vez que se divertía así y que se alegra de haber creado el juego del sacrificio. Pero justo en este caso, Kenjaku sumerge la cabeza del comediante en el agua y tras unos segundos en este dice que tiene que probarlo, pues el mar sabe a Fanta. Mientras son rociados por el fresco, Kenjaku sonríe, pero a la vez piensa que este paso perderá la batalla, pues toda esta serie de situaciones que para el comediante solo son simulaciones, a él lo están dañando constantemente. Y por su lado, Takaba dice que esta batalla no puede resolverse con violencia y que solo terminará hasta que satisfaga su deseo de comedia. Ante estas palabras, Kenjaku dice que en ese caso harán lo siguiente y sin más se pone un traje mientras le dice a Takaba que es momento de salir al escenario. Y sin más, ambos aparecen frente a un público que espera un show de comedia. Es así que el show comienza con Kenjaku agradeciendo a todos por asistir y luego le pregunta a Takaba si tiene algo que hacer el miércoles a lo que esté, le responde que no le pregunte eso. Ahora pues están en medio de un show y el caso es que Takaba le pregunta a su compañero si conoce Momotaro, la típica historia que los padres le contaban a los niños, y con eso Kenjaku comienza a llorar mientras diré que no la conoce, pues su mamá era madre soltera que siempre estaba ocupada para esas cosas, pero luego dice que en realidad cree que Momotaro nació debido a que el anciano y la anciana lo tuvieron después de verlo comiendo melocotones, y ante esto Takaba le dice que no se ponga tan serio de la nada, aunque muchos tienen esa teoría para que luego Kenjaku comenzara a actuar como Momotaro, y le dice a Takaba: te vas a ir a enfrentar a los demonios, y su compañero, actuando como un viejo, le dice que antes de irse se lleve unas bolas de arroz, y Kenjaku le responde que a él no le gustan las bolas de arroz hechas por otras personas, pero justo en ese momento Kenjaku ve a un Golden Retriever imaginario y Takaba le dice que tiene que ser un perro japonés para que no arruine la conferencia del mundo, y como respuesta Kenjaku comienza a comerse las bolas de arroz para luego preguntarle si le puede dar una al perro, pero al final dicen que mejor no le darán, y Takaba le dice que eso está bastante bien ya que las bolas de arroz tienen cebolla y puede ser algo tóxico para el perro, pero Kenjaku comienza a llamar al número del collar del perro y luego le dice a su compañero que el dueño tardaron los 30 minutos en llegar a pie, y Takaba y responde que se supone que debería ir a enfrentar a los demonios, pero luego empiezan a decir muchas cosas y sin sentido que sinceramente no entendí muy bien, pero en resumen mucha comedia XD. Tras un par de minutos Kenjaku le pregunta a Takaba qué le pasa, a lo que este responde que algo que dijo antes le recordó que el show está a punto de terminar y que esto es lo que siempre había soñado, y pues ahora mismo el público probablemente ni siquiera tenga ganas de reírse, pero incluso sus expresiones de los fans le parecen adorables y no quiere que termine. Es así que Takaba comienza a llorar mientras dice que no quiere, y Kenjaku le dice que deje de llorar, ya que arruinará el ambiente, para que después de eso volvamos al bosque viendo al comediante en el suelo y acostado, y Kenjaku dice que eso es todo, amigos, para que luego Takaba se voltea para ver a Kenjaku para agradecerle, lo que este le responde que al final en serio lo hizo reír, pero justo en ese momento atrás del hechicero aparece Yuta para acabar con el hechicero de 1000 años. Aunque Kenjaku intenta defenderse con su técnica antigravedad, Yuta terminó siendo más rápido que él y le termina cortando la cabeza, así que mientras que su cabeza es cortada se pregunta cómo es que no se dio cuenta de que Yuta había llegado, si él tiene una gran cantidad de energía maldita, y al ver a Takaba lo entiende, este realmente no quería terminar el show. Es de esta manera que Kenjaku le pregunta a Yuta si ese era su plan, es lo que este responde que es sí, y pues Takaba se negaba a matar a alguien, y con estas palabras Kenjaku simplemente alcanza a decir que es una pena que se tenga que ir antes de completar su plan, pero su voluntad será heredada. Ya finalmente terminando con este combate, ahora vemos al gallo con el
abogado contra el rey de las maldiciones. Aunque antes vamos a un pequeño recuerdo y vemos lo que pasó una hora antes de la batalla contra Sukuna, y vemos a Kusakabe diciendo que entonces, en cuanto Takaba creó una apertura, Yuta dará el último golpe y que la condición para que eso pase será si Gojo pierde, pero el principal problema será Sukuna, ya que deben decidir quién participará en esta batalla y el vende humo. O sea, el Pikachu dice que él debería ser el primero. Luego de eso dicen que los hechiceros no serán afectados por la asimilación y que solo sucederá con los humanos normales de Japón, por lo que incluso si Sukuna y Kenjaku logran ganar y crear a ese monstruo capaz de destruir el mundo, existe la posibilidad de que sobrevivan. Y con esas palabras, Noritoshi es que él se sale de esto pues no cree poder serles de ayuda, además que quiere cuidar a su familia si es verdad que las cosas están poniendo graves y que puede que termine huyendo al extranjero con ellos, y con eso después le dicen que se sorprendería con las formas con las que pueda ayudar sin luchar directamente en el campo de batalla, y Itadori dice que es cierto pues él ya lo ayudó bastante con su entrenamiento y que Choso es un pésimo maestro. Luego de esto Higuruma dice que él irá después del vende humo, ya que si utiliza su técnica puede confiscar la técnica de Sukuna, y después de eso continúa diciendo que si consigue la pena de muerte podrá luchar contra Sukuna usando la espada del verdugo, y Kusakabe dice que es una buena idea usar esa espada que mata de un solo golpe, pero que no pueden asegurarlo, que el abogado pueda lograr conseguirlo o darle la pena de muerte ante esto. Itadori dice que eso depende de los cargos que el juez le dé a Sukuna, no es algo que se pueda elegir, pero que Sukuna y él han cambiado de lugar 4 veces en su antigua escuela y en el centro de detección juvenil en Shibuya, y cuando cambió con Megumi, y que en 2 ocasiones ha provocado un gran número de muertes, pero que dado los detalles para la acusación se han reducido considerablemente las posibilidades de obtener una pena de muerte. El caso es que Higuruma comienza a enlistar los crímenes de Sukuna, que la verdad son varios y se encuentran en el intento de asesinato de Megumi, darle impedimento a Itadori, como no devolverle su cuerpo, y la masacre masiva que hizo en Shibuya, y que sobre el cuerpo de Megumi también se le pueden imputar algunas acusaciones más. Ante esto, Itadori dice que es lo que hizo en el centro de detección juvenil fue peor, pero el abogado le dice que eso fue por un dedo de Sukuna, por lo que técnicamente fue su culpa indirectamente, y al escuchar esto, el gallo se da cuenta que lo mismo aplica para la muerte de la madre de su amigo Junpei. Es así que el abogado dice que los actos del rey de las maldiciones fueron crueles y egoístas, y han impactado de manera negativa en la sociedad, por lo que es imposible que obtenga una rehabilitación, y que si usan los criterios del sistema pueden que lo condenen a muerte. Pero Kusakabe dice que la técnica de Higuruma hace que el juez vaya procesando los crímenes uno a uno, y que solo así tienen un 30% de probabilidades de obtener una pena de muerte, y que el problema sería que los crímenes menores o paguen a los mayores. Ante esto, Higuruma dice que existe la posibilidad de que el juez procese a Sukuna primero por destruir los edificios de la ciudad antes que por los homicidios, y que en ese caso sería difícil obtener la pena de muerte. Y Kusakabe agrega que además de los crímenes que cometió hace 1000 años lo complican aún más, a lo que el abogado responde que las leyes modernas se remontan hasta 1868 y no se explotan. Dice que entonces sí aplica. Sin embargo, Higuruma dice que en 2010 hubo muchos cambios en las leyes y muchas se desecharon, por lo que el gallo dice que entonces no aplica, pero después el abogado dice y agrega que algunas aplicadas al homicidio desde 1985, pero que puede que no apliquen con crímenes cometidos en la era Heian. Por último dice que si el criminal está fuera de Japón, el proceso de las limitaciones se detendrá, y que dependiendo de cómo se trate a Sukuna de su encarnación, puede que no se aplique. Y Hakari le preguntó si entonces el juez puede ver los crímenes estando muerto como si hubiese estado en el extranjero, y el abogado responde que sí, pues el juez es el Shikigami del cual obtiene su técnica maldita, y que hay una posibilidad que dicte así su sentencia. Sin embargo, en el último segundo, nuestro gallo dice que quiere tener una manera para darle una pena de muerte segura a Sukuna, para que después de eso volvamos nuevamente al presente con los cuervos de Mei Mei dirigiéndose hacia Sukuna, pero estos son fácilmente eliminados, pero para que después viéramos cómo el abogado lo ataca con su martillo gigante, mientras que por el otro lado aparece el gallo con su nuevo power-up, quien golpea los restos del piso que levantó el abogado y lo manda donde Sukuna para distraerlo, pero el rey de las maldiciones intenta usar su herramienta, pero su brazo es detenido por Higuruma y por eso va hacia él y el gallo, pero al intentar darle un increíble golpe directo, Sukuna se protege con todas sus manos, aunque sintió un temblor, es un cuerpo, y se preguntaba qué había sido eso, pero en ese momento Higuruma se prepara para activar su expansión de dominio, y aquí es donde vemos la idea y el plan de Itadori, que se basaba en retomar el tercer juicio que Higuruma le estaba haciendo a Itadori en su combate, pero esta vez incluirán a Sukuna como acusado de lo que pasó en Shibuya, y por eso aparece el juez y comenta que el 31 de octubre del 2018 se sospecha que Itadori Yuji cometió una masacre en Shibuya, y mientras vemos a los tres en este juicio, el abogado con pruebas comenta que no fue Itadori quien los cometió, ya que la convención que hizo en el juicio pasado era falsa y el verdadero culpable es, terminando así el capítulo con el rey de las maldiciones sacando una sonrisa. Vemos el combate de Hakari contra Uraume, pero para no alargarlo tanto, un pequeño resumen. Uraume queda muy sorprendida por la regeneración del apostador y dice que hasta supera la regeneración de Gojo y de Sukuna, mientras que nuestro apostador se está papeando a Uraume para después volver con los gallos contra el rey de las maldiciones, y se comenta que Itadori fue acusado de cometer ese acto en Shibuya, pero Higuruma lo defiende argumentando que él no cometió
cometió nada de lo que se le culpa, ya que su confesión en el segundo juicio fue una mentira impulsada por un fuerte sentido de responsabilidad y que el verdadero culpable es Ryomen Sukuna. Y además agrega que dentro de su dominio sabe absolutamente todo, pero a él no se le comparte esa información excepto por esa evidencia que tiene en sus manos, y el veredicto se basará únicamente en los argumentos que los tres presentes plantean. Y mientras abre el sobre con las pruebas que le proporcionó el juez, comenta que tomando en cuenta que Sukuna estaba dentro del cuerpo de Itadori, ahí están registrados todos los detalles de cómo tomó el control de su cuerpo y cometió todos esos actos históricos en Shibuya, y los cuales solo fueron posibles por las técnicas malditas de Sukuna. Y si la declaración de Sukuna no demuestra que estuvo, a menos con demencia, con esa prueba, sería suficiente para lograr obtener la pena de muerte contra él, Sukuna le dice al abogado que termine ya porque ya sabía las reglas cuando estuvo en el cuerpo de Itadori, y además lo único que le interesa es obtener la espada del verdugo. Y en ese momento el juez declara culpable a Sukuna y le confisca su técnica maldita y le da la sentencia de pena de muerte, pero Sukuna solo se ríe y el dominio desaparece, y vemos como el martillo del abogado se convierte en la espada de verdugo, la cual con un solo ataque bastaría para eliminar a su enemigo. Y además Higuruma piensa que como Sukuna volvió a su cuerpo original, probablemente perdió la técnica de las 10 sombras, así que tal vez su confiscación sí se aplica a su técnica de cortes, y como no podría usarla y él tiene en su mano la espada del verdugo y considera que tiene una oportunidad de ganar y no pueden permitirse perder, mientras que de inmediatamente tanto como Choso, Kusakabe y Ino entran en acción y sí teletransportan a ese lugar, pero en ese instante Higuruma recuerda como antes le hicieron la pregunta de que sí quería morir, y el narrador comenta que esa falsa oportunidad de victoria fue percibida tanto por Sukuna como por el propio Higuruma, y mientras vemos, Sukuna le lanza al abogado su técnica de cortes, pero Kusakabe es quien se pone enfrente de él y recibiendo la mayor parte de esos cortes, dejándolo muy sorprendido a Higuruma, pero el narrador comentando que desafortunadamente si el objetivo de su dominio ya consigue una herramienta maldita, la confiscación se aplicará sobre dicha herramienta y no sobre su técnica maldita. Sukuna aún conserva su técnica y se ha complicado la situación, pero vemos como Kusakabe usa el nuevo estilo de sombras dominio simple, y con eso había reducido el daño, y mientras vemos como el gallo y Choso se dirigen hacia Sukuna, y este piensa que no solo Itadori, sino que también todos los demás han mejorado significativamente sus habilidades básicas al mejorar su uso de energía maldita. Es más, con solo el dominio simple de Kusakabe habían logrado debilitar su técnica, aunque esto no se compara con la de reducción que logra la amplificación de dominio, pero Kusakabe se pone a pensar que podría haber sido eliminado con esos cortes. Sin embargo, no fue así, y ahora saben que no todos sus cortes son como el corte que puede partir el mundo, como el que le había lanzado a Gojo, ya que existen tipos de restricciones y votos vinculantes para lograr ampliar el alcance de una técnica, y es posible que necesite tiempo para cargar esa técnica. Además comenta que Sukuna cuenta con dos tipos de ataques cortantes, su corte principal, llamado desmantelar, y otro llamado cortar, cuyo efecto varía dependiendo de la fuerza de sus objetivos. Y asimismo en todo tipo de corte son ataques que lanza a distancia, pero el corte que puede partir el mundo es un ataque inmune a cualquier tipo de defensa que usen, ya sea que se refuercen con energía maldita o usan un dominio simple o una amplificación del dominio, ya que al ser tocados por eso serían prácticamente eliminados, aunque le pareció extraño que al no aún no use las llamas que usó en Shibuya, pero que por ahora era mejor pensar en que no las iba a usar, y aunque lo hiciera sería inútil pensar en cómo hacerle enfrente, y es que su potencia fue suficientemente fuerte como para exorcizar un espíritu maldito de grado especial como Yogo. Kusakabe le pregunta al abogado si se puede mover, a lo cual este le responde que sí, que no había problemas, pero el abogado agrega que lo sentía, ya que aunque logró darle la pena de muerte a Sukuna, la confección solo se aplicó a su herramienta maldita, pero Kusakabe le contesta que con eso es suficiente, ya que con esa espada que tiene ahora en sus manos sería más fácil tratar de terminar con el rey de las maldiciones, y que por eso intentará protegerlo aunque tenga que dar su vida en el intento, para que después de eso veamos a Choso preparándose para atacarlo con su sangre perforadora, y justo cuando Sukuna rápidamente desaparece del lugar que lo deja sorprendido, y en un instante vemos como Sukuna le atraviesa con sus dos manos a Choso. Sukuna se lo lanza para que después el gallo termine atrapando el cuerpo de su hermano, pero justo aparece Ino en el aire y desde arriba le da un ataque con la espada de Nanami, aunque no le sirve mucho, pero como la espada de Nanami ahora se había convertido en una herramienta maldita, puso su técnica, pero después de eso termina siendo mandado bastante lejos para que después Itadori y Kusakabe rodean al rey de las maldiciones y este les lanza sus cortes, aunque el gallo lo bloquea con sus brazos nuevos y Kusakabe los contrarresta con su espada, pero por la espalda de este aparece el abogado y sorprende a Sukuna la sangre un golpe con su espada del verdugo, pero Sukuna sonriéndole lo esquivas y con unos brazos lo golpea y con otro lo toma por su ropa, y mientras le comenta que si puede seguir el ritmo lo manda a volar muy lejos, pero para que después el rey de las maldiciones fuera hacia él, y aunque el gallo estaba delante de él, pero después vemos a Higuruma cayendo dentro de un edificio y logra recomponerse, pero justo aparece Sukuna que no había llegado a su ubicación y lanza cortes potentes que destruyen ese edificio. Pero antes de saber lo que pasó, vemos un flashback del abogado, el cual el gallo le dice que su técnica podría ser efectiva para salvar a Megumi, y por eso mientras estaban junto a Maki y Yuta, Itadori le pregunta a Higuruma si le podría contar sobre su técnica, aunque eso sería una información personal, pero Higuruma le responde que no había problema. Creo que cualquiera que sea cortado por la espada del verdugo sería eliminado sin
sin excepciones y solo funciona con aquellos individuos que han recibido la pena de muerte. Y además, el juez es capaz de reconocer múltiples almas dentro de un cuerpo encarnado y logra separarlas, ya que eso lo descubrió en su batalla contra Itadori, para que después de eso, el gallo le pregunta al abogado si acaso quiere morir y este por mientras lo piensa, y le responde que por qué le pregunta algo como eso. Luego Itadori le contesta que era debido a que él no puede usar la técnica inversa, y aún así irá a hacerle frente a Sukuna como si fuera su deber hacerlo, y Higuruma le contesta que él era alguien que había abandonado la ley, y la ley también lo había abandonado a él, y al final cree que solo busca cómo castigarse a sí mismo, y agrega que Itadori tiene razón, pero cree que si iba a ser eliminado, debería hacerlo cumpliendo su rol, y aunque Itadori lo entendía ya que era igual a él en ese aspecto, no sabía cómo decírselo, pero cree que no debería ir, pero Higuruma responde que por favor no le pida algo así, ya que él se había convertido en alguien que ni siquiera puede mirarlo a los ojos. Para después volver al presente, vemos sorprendentemente cómo el abogado usa la amplificación de dominio y con eso pudo neutralizar los cortes anteriores de Sukuna, y al notar esto, el rey de las maldiciones, ya que Higuruma como tal había despertado como hechicero apenas 2 meses y ya había tenido un crecimiento gigantesco, y mientras una vez más la espada del verdugo vuelve a brillar intensamente. Para terminar con estas palabras, un talento en bruto comparable a Gojo Satoru, el rey de las maldiciones, le llamó mucho la atención al abogado ya que él usó la ampliación de dominio, y además que fue capaz de reanudar el efecto de su técnica maldita en un instante como si nada, y el narrador nos comenta que la cabra de Higuruma, el talento resplandece más fuerte que nunca, y Sukuna piensa que cuando él activó la amplificación de dominio durante su batalla contra Gojo, se aseguró de tener cuidado para que la adaptación de Mahoraga solo se pausara y no se viera anulada, y la espada del verdugo también pasó por la amplificación de dominio y lo logró reanudar. Los efectos de su técnica, o sea, en otras palabras, el abogado es capaz de controlar sus técnicas a un nivel extremadamente preciso y estaba casi a nivel de Sukuna en ese aspecto, para que luego de eso, el rey de las maldiciones reconoce su nombre y se pone muy serio haciendo un sello con sus 2 brazos y el ambiente tornándose, y por eso tanto Higuruma y Itadori sienten una presencia abrumadora, y el gallo fue hacia el edificio donde se encontraban los dos, pero terminando cayéndose, ya que fue inmediatamente destruido por la fuerza de Sukuna, y por eso el abogado se dirige inmediatamente hacia él, lo más rápido que puede. Sin embargo, Sukuna le lanza sus cortes, pero estos son detenidos por Itadori, quien se mete el combate, y logra que no le alcancen a Higuruma, y cuando Itadori se disponía a atacar a su oponente, es detenido por él, por eso el Keiyo se sorprende y Sukuna aprovecha la situación y rápidamente le corta el estómago a Itadori y lo bota de ese lugar, y el gallo sale volando de ese lugar, pero ahora nuevamente se enfrentan Sukuna y Higuruma. Ya está, intenta una y otra vez lograr asestarle con su espada, pero Sukuna esquiva todas y también le haces hasta buenos golpes con sus brazos dando la cara como en el cuerpo, pero la boda se reanima y toma su espada con las 2 manos e intenta nuevamente darle a Super Intenté, pero esta la esquiva rápidamente y se pone detrás suyo, y cuando Higuruma se da la vuelta para atacarlo, Sukuna toma la distancia y empieza a realizar unos cánticos y le lanza un gran corte de desmantelar que daña una gran parte de ese lugar y le comenta que se cure, animándole a que intenta hacerlo, ya que le había cortado un brazo al abogado y ya se encontraba lastimado de rodillas, y este mensaje que era gracioso y que por más que intenta enfriar su corazón para ese momento y estaba preparado, ahora que realmente estaba en esa situación, tenía miedo, pero a pesar de eso, se levanta y al instante Sukuna le corta su otro brazo y le pregunto si eso es todo lo que tiene, y le agrega que su siguiente ataque irá a la cabeza, y por eso le dice que como ya ha visto, como tú le hizo su técnica inversa en su combate contra Gojo, decidando ánimos para que aprenda a usarla en ese momento, si no será eliminado, y Higuruma dice que sí va a ser así, entonces que sean mientras se encuentra cumpliendo su rol, pero en ese momento, un ataque de sangre perforadora es lanzado hacia Sukuna, lo tiene como un brazo y se pregunta si ese ataque había venido de Choso, ya que parece ser que en realidad fue lanzado por Itadori, y por eso este comenta que es persistente, pero Higuruma aprovecha esos segundos de distracción y vemos cómo ha logrado usar su técnica inversa en una de sus brazos para sostener nuevamente su espada. Higuruma rápidamente lo ataca y logra atravesar su mano, pero cuando pensaba que este era el final de Sukuna, este se había cortado su mano antes de que Higuruma lo atraviese, por lo cual el efecto de su espada no funcionó, y tan solo vemos su cara como los cortes de Sukuna habían llegado hasta él y empezaba a sentir dolor antes de morir. A ver, es un pequeño recuerdo en el que Kusakabe le dice acerca de que sus últimas palabras tras la muerte pueden convertirse en una maldición para alguien, y vemos cómo lanza la espada de verdugo a Itadori justo antes de morir, y el gallo aparece detrás de Sukuna y toma la espada, mientras que Itadori ve a Higuruma, también lo ve directamente a los ojos, aun cuando anteriormente le había dicho que le daba vergüenza hacerlo, y además Itadori recuerda a Nanami en ese momento diciéndole que le dejaba el resto, ya que fue una escena muy parecida, pero las últimas palabras de Higuruma hacia él fueron: por mí está bien. Después de eso, muy enojado, Itadori toma la espada diciendo que él es un hechicero, terminando así este gran capítulo, y descansa en paz Higuruma. Higuruma le confía a Itadori su último ataque, sin embargo justo con nuestro gallo iba a atacar con la espada del verdugo a Sukuna. La espada termina desapareciendo para que luego de eso, el rey de las maldiciones justo empieza a golpear al gallo para que después le tire sus cortes. Después de esos cortes, Sukuna piensa que aunque Higuruma murió, al final logró llevarse a Kamutoke con el Mei Mei con Kirara, llevándose el cuerpo de Higuruma, ya sea para poder regenerar algunos de los hechiceros, aunque no creo mucho, o también para llevarse los cadáveres para que Kenjaku
Kenjaku no haga algo, ella entiende que están transportando a los hechiceros heridos con esa mujer de la técnica inversa, pero por lo general, cuando se utiliza la técnica inversa para tratar a otros, es la mitad de efectivo en comparación a cuando se cura a sí mismo. Además, la técnica inversa de esa mujer no es tan poderosa como la de Gojo, como para curar a tanta gente, y ahí se da cuenta que ve al gallo completamente curado y se da cuenta que en ese último mes de gallo ha aprendido la técnica inversa por sí mismo para que luego le diga que parece que su manipulación y fortalecimiento de energía maldita fue lo único que mejoró en esta semana. Además que aún está este mocoso poseído por el espíritu maldito infantil como plato principal y parece que tiene material para divertirse por un gran rato, pero aún así, el rey de las maldiciones se siente irritado. Se pregunta por qué se siente tan molesto. Piensa que puede que sea que se sienta desilusionado porque el abogado murió. Piensa que nunca ha pensado que otros lo puedan satisfacer como cuando quiere comer si alguien se vuelve una molestia o lo mata o juega con ellos ya que eso le divierte. Así es él y no va a cambiar ya que resultaba perfecto pasar el tiempo hasta que llega a su hora de morir. Así que sí, ya que es solo matar el tiempo hasta que muera, eso es lo que los demás significan para el rey de las maldiciones. Aparece un pequeño recuerdo de Sukuna cuando estaba con Yogo, en el que primero le dice que lo que le falta fue una ambición mayor para alcanzar sus ideales, después piensa que simplemente vive su vida a su manera ya que no tiene la culpa de que los demás no puedan estar a su altura. Después dice de que nunca había pensado en que un deseo que fuese más grande que su propio ideal, matarse a sí mismo. Ahora ese es el ideal de los que están aquí, matar a Sukuna. Ese es el ideal de que todo lo que estamos aquí después de eso. Después se pregunta por qué se siente tan irritado al ver que alguien se sacrifica por sus ideales. Ya habían muchas personas así hace miles de años, o es él el que ha cambiado en todo este tiempo. Después de eso ve a nuestro gallo y dice que no, que es que ese mocoso. Hace 1000 años mis oponentes eran otros tipos de personas. Para mí las razones y los ideales de los demás son solo las últimas palabras de algo que nunca puedo entender. Algunas solo son arrogantes y otros se ven embriagados por su propio narcisismo, pero esta vez es diferente. Nuestras almas coexistieron en el mismo cuerpo. Después de todo, no importa cuántas veces trate de romper sus ideales, él siempre regresa más fuerte y sigue luchando por lo que cree. Tú tienes un alma inquebrantable. Me has enseñado que incluso los débiles que están muy debajo de mí pueden llegar a igualarme en fuerza de voluntad por sostener sus ideales y eso me parece increíblemente molesto. Puede que siempre fui alguien que odio los ideales debido a que hay que vivir mucho tiempo, pero que no es caso de arte que estés aquí una vez más. Sukuna le dice a Itadori, podré cortar en pedazos tus preciados ideales para que después aparezca algo en el cielo para que justo aparezca Kogane añadiendo una nueva regla, regla 15. Megumi tendrá el poder de activar la asimilación de Tengen con la humanidad y ahí es cuando Kusakabe se da cuenta que entonces esto es el seguro de Kenjaku. Probablemente el ataque sorpresa de Yuta tuvo éxito activando así esta póliza de seguro, mientras que el rey de las maldiciones absorbe ese pequeño regalo de Kenjaku. Después dice que primero los matará a todos ellos y después de eso matar a todos los jugadores restantes del juego del sacrificio, y una vez que se haya completado la asimilación con la humanidad se divertirá con sea lo que sea que nazca de esa cosa, para que justo en ese momento aparezca Yuta disculpándose por llegar tarde para luego enfrentar el rey de las maldiciones para que Yuta invoque a Rika, finalmente el rey de las maldiciones contra la reina de las maldiciones. Antes de volver al combate vemos un pequeño flashback de Yuta después de cortarle la cabeza a Kenjaku, y lo que sucedió es que la técnica de manipulación de maldiciones perdió completamente el control, por lo que se descontroló. Yuta tuvo que acabar lo más rápido posible con muchas maldiciones y le tuvo que pedir ayuda a Rika, y justo nos damos cuenta de que Kenjaku sigue vivo ya que no le cortaron la cabeza, y ahí justo añade la regla 15 que salió en el capítulo anterior. Kenjaku le dice a Yuta que este es el seguro que preparó en caso de que algo como esto sucediera. Ya tenía listo de antemano la ceremonia de su sucesión con Sukuna y que ahora solo queda reescribir la entidad que dará inicio al ritual de asimilación usando como base el juego del sacrificio, y ahí sale un feto de Tengen y Kenjaku con sus últimos momentos de vida, lanza el feto hacia el rey de las maldiciones ya que justo Yuta le clava con su espada el cerebro de Kenjaku y este con sus últimas palabras dice que no diría que al fin disfrutó una pelea después de 1000 años, pero se alegra que la última pelea se haya divertido para dejarle el resto a Sukuna. Ahora volvemos al presente en el campo de batalla. Luego de eso, Yuta se da cuenta de que la técnica inversa de Sukuna está volviendo a la normalidad y que pronto podrá usar su expansión de dominio nuevamente, y al pasar eso estarían completamente perdidos. Así que lo que tienen que hacer es vencerlo antes de que se recupere. Yuta se lamenta por la muerte del abogado, también se lamenta de que debería haber estado ahí ayudándolos. Se pregunta si la mejor opción era si Maki hubiera sido al ataque sorpresa. Después de todo eso, se sigue lamentando, pero trata de autoconvencerse de que era necesario que él fuera quien acabara con Kenjaku, porque si los espíritus malditos hubiesen sido liberados como en Shibuya, entonces en ese caso los poderes de Rika eran absolutamente necesarios para detenerlos y salvar a los civiles. Así que después de eso, Yuta procede a atacar a Sukuna con su espada, pero su oponente lo atrapa fácilmente. Yuta se da cuenta de que Sukuna ha agarrado la katana sin tocarla, empuñando pequeños cortes como una motosierra. Después de eso, el gallo suelta su katana y golpea el estómago a su oponente, donde se encuentra su otra boca, para que luego Yuta y Rika empiecen a usar sus ataques duales contra Sukuna, pero de nuevo Yuta se culpa por la situación en la que se encuentra, pero ya deja disculparse a sí mismo, así que se prepara para hacer algo antes que el rey de las maldiciones se da cuenta. Termina siendo que Yuta activa su expansión de dominio llamado Amor Mutuo
mutuo y verdadero, para que luego Sukuna use la canasta de mimbre para contrarrestar el dominio, pero Yuta inmediatamente golpea a Sukuna con un misil de hielo delgado que había copiado de Uro, para que luego Yuta diga que así arreglará su error dentro de este dominio. El rostro de Sukuna está ligeramente herido, no se da cuenta del plan de Yuta, también sabe quién es él, pero aparece el gallo de Itadori, quien estaba en el dominio también, ya que él le dará el golpe final a Sukuna usando su habilidad para capturar el alma con sus golpes y separar a Sukuna del cuerpo de Megumi, para que luego Sukuna aplauda burlonamente a Yuji y le dice: bien por ti, realmente conseguiste un rol importante. Antes de comenzar con el combate, debemos dar una pequeña explicación sobre el dominio de Yuta, llamado Amor Muy Verdadero. Este dominio le permite seleccionar una técnica guardada que ya haya copiado en el pasado y convertirla en el golpe seguro de su dominio. Cada una de las katanas del dominio de Yuta tiene una técnica guardada dentro de ella, y solo él puede usar sus efectos. Sin embargo, estas técnicas están repartidas de manera aleatoria, y ni siquiera él sabrá qué técnica tiene cada katana hasta que la sostenga en sus manos. Una vez que la usa, la técnica se desvanece, y no hay un límite para la cantidad de katanas que puede utilizar. Con esta explicación, volvemos al combate. Yuta utiliza la técnica de Druv hacia el Rey de las Maldiciones, quien las manda a volar. Sin embargo, Itadori ataca a Sukuna desde atrás, golpeándolo en el alma y haciéndolo temblar. Inmediatamente después del ataque, Rika ataca desde arriba, pero el Rey de las Maldiciones lo evade. Luego, Yuta continúa el ataque con la técnica de control del espacio de Uro. Sukuna comienza a analizar su estado actual, dándose cuenta de que debido a la batalla contra Gojo, aún no puede usar su técnica ni su dominio, ya que cada vez es menos efectiva. Rika agarra a Itadori para lanzarlo hacia Sukuna, mientras Yuta intenta atacar a Sukuna. Cuando Itadori llega, Sukuna lo agarra de la ropa para usar sus cortes, pero en ese momento Yuta utiliza la técnica del discurso maldito para inmovilizarlo, y luego lo golpea con el misil de hielo delgado. Después de intercambiar varios golpes, Sukuna usa sus cortes de manera diferente, haciendo una pequeña referencia a una pelea anterior. Sin embargo, ambos siguen de pie y el Rey de las Maldiciones les pregunta qué estuvieron haciendo en todo este mes. Itadori responde que se esforzaron, pero Yuta admite que hicieron trampa. Gracias al maestro Gojo pudieron llegar hasta aquí. Yuta reconoce que el maestro Gojo le dejó secuelas y limitó su uso de la técnica inversa. Si no fuera por eso, habrían muerto hace varios minutos. Admiten que están luchando contra el hechicero más fuerte de la historia y se aterran ante la idea de lo que podría pasar cuando este dominio sea deshecho. Continuando con el combate, Yuta utiliza la técnica de Charles el mangaka para ver los movimientos de Sukuna un poco en el futuro y esquivarlos rápidamente. Luego, le da una patada en la cara, lo que hace que Sukuna comience a contar las técnicas malditas que Yuta ha copiado. Después de enumerarlas, Yuta se da cuenta de una de las katanas que tiene y utiliza la técnica de Uro para atravesar a Sukuna, pero este lo agarra fácilmente. Sin embargo, Yuta procede a utilizar la técnica de cortar, haciendo cortes en la cara de Sukuna, quien muestra una expresión de desprecio. Sukuna es culpeado por una invitación de cortar y justo entonces dice que eso es suyo, cuando Yuta le responde que el último de tus dedos, para que luego de eso aparezca el gallo para darle un inmenso puñetazo al Rey de las Maldiciones, para que luego Sukuna le diga uno de los dos que entiende y que ya se lo había comido. Aquí no sabemos quién realmente fue quien se comió el último dedo, pero volviendo al combate, el gallo agarra de la cabeza a Sukuna para darle una inmensa patada en la cabeza, pero Sukuna lo agarra y usa sus cortes, pero para escaparse, Itadori le escupe su sangre en la cara a Sukuna. Digo, loco, literalmente estos dos se dan unos golpes tan agresivos como si tuvieran odio y dieron como entre ellos, para que luego nuestro gallo termine cayendo al suelo, pero Itadori demuestra determinaciones y si así mismo que esta es la última oportunidad de derrotar a Sukuna y traer de vuelta a Megumi. Luego Rika agarra a Sukuna y lo golpea mientras Itadori se levanta para luego lanzarle una patada al mismo tiempo, y ahí es cuando Sukuna le cuenta de que su producción de energía maldita y su control sobre el cuerpo de Megumi se ha vuelto bastante débil, pero Sukuna tiene un plan que decide desactivar la canasta de mimbre y recibir la técnica de ángel momentáneamente, para luego tratar de lanzar el corte que parte el mundo, pero Itadori y Yuta ya habían predicho que Sukuna haría el corte, así que intentan inmovilizarlo las manos a Sukuna mientras continúan atacándolo. Yuta nota que los cortes de Sukuna se están debilitando y decía acercarse a Sukuna, para que luego de eso Yuta le corte uno de los brazos de Sukuna. Después Itadori hace explotar la sangre que había escupido en la cara a Sukuna, confirmándonos que nuestro gallo tiene las técnicas de manipulación de sangre. Pero antes de seguir con el combate, vemos un pequeño flashback en el cual Itadori explica que si bien las almas se pueden juntar, estas nunca se van a poder fusionar del todo, y todo esto se basa en los apuntes de Yuki, y es por eso que él está muy seguro de poder separar a Sukuna de Megumi, y Hana agrega que la técnica de ángel se combina muy bien con el plan, ya que el plan es separar el alma de Sukuna y Megumi y afectar a la sintonía de Sukuna con el cuerpo de Megumi y golpearlo con la escalera de Jacob. Mientras que Itadori y Rika agarran los brazos de Sukuna, Yuta finalmente activa la técnica de ángel resplandor máximo escalera de Jacob con ese inmenso ataque. Después podemos ver a Sukuna quemado totalmente tras recibir ese ataque, para que luego Itadori retroceda y golpee a Sukuna con su golpe que ataca el alma. Mientras despierta Fushiguro y nos dicen que nuestro protagonista había calculado todo con precisión, el plan funciona en la perfección, pero no contaban con un Megumi que ya no le importaba nada y ya no tenía ganas de vivir. Itadori ve a Megumi diciéndole repetidamente ya nada me importa, para que luego Sukuna llegue a realizar el corte que corta el mundo, dejando completamente a Itadori, Yuta y Rika, y se ve como
como la expansión de dominio de Yuta se está rompiendo, pero justo Sukuna siente a alguien quien termina siendo Maki clavándole su espada en el pecho a Sukuna, un ataque sorpresa desesperado para intentar asegurar la victoria. A continuación, podemos ver cómo en el área deshabitada de Shinjuku Okotsu logró mover las coordenadas de su barrera, por lo que Takuma le pregunta a Kusabe si no cree que sería mejor si Maki entrara de una vez, a lo que el hombre le contesta que no, ya que si alguien ingresa al dominio de Okotsu en este momento, la atención de Sukuna se dirigirá a lo que pasa afuera del dominio y puede que anticipe el ataque sorpresa de Zenin, lo que sería muy malo. Luego de sus palabras, le encarga la misión a Mai Zenin, por lo que ella se prepara y destruye la barrera. En ese momento Yuji intenta unirse a la batalla para ayudar a Fushiguro, pero debido a su herida, su técnica inversa no funciona. En ese instante, Choso aparece para decirle que debe calmarse y dejar que la sangre fluya por cada rincón del cuerpo como si fueran raíces. Mientras tanto, Sukuna comienza una feroz pelea contra Mai Zenin, quien se defiende muy bien de los ataques. Sukuna a esta situación le dice que al parecer puede ver sus cortes incluso mejor que los otros hechiceros, lo que lo hace sentir sensación parecidas a cuando peleó contra Mahoraga en Shibuya. La chica por su parte le pregunta si va a seguir haciendo eso de su corazón durante el resto de la pelea, a lo que Itadori le contesta que no tiene ningún problema. Por otra parte, un hombre le dice a su enemiga que van a ganar la batalla, a lo que ella le contesta que es un ingenuo y que cree que eso es debido a que tiene una técnica impresionante. Sin embargo, debería darles vergüenza no contar con algo mejor y no haber aprovechado todas esas secuelas que Gojo Satoru les dejó. De nuevo en el campo de batalla, Sukuna detiene un espadazo de Mai y luego le arroja un auto para alejarla. De esta manera logra escapar, pero no lo hace por mucho ya que es alcanzado por Kukusabe, quien intenta detenerlo. Sukuna, al sentir su ataque, procede a lanzarlo por la ventana de un edificio y luego se pregunta si lo que ha logrado ver en su bolsillo es una herramienta maldita. De repente, el hombre aparece de nuevo para intentar eliminarlo con ataque sorpresa, pero al ser descubierto, no logra darle el golpe y es herido de gravedad. Acto seguido, Mai vuelve de manera épica a la batalla para tomar energía de un interruptor y luego golpear a Sukuna, quien rápidamente se dice que aunque Yuta logre salvarse, si la batalla continúa podrían surgir nuevos problemas, por lo tanto hay que terminar todo ahora. A continuación, el historiador nos cuenta que después de la muerte de Gojo Satoru, tanto Kashimo Hajime como Higurama Hiromi y Okotsu Yuta demostraron y entretuvieron a Sukuna con su talento excepcional para la hechicería. Sin embargo, todos esos hechiceros no fueron más que un aperitivo para el enorme hambre de combate que tenía Sukuna, ya que lo que él deseaba era enfrentarse a la restricción celestial de Zenin Maki, un cuerpo que había abandonado el arte de la hechicería a cambio de obtener una fuerza bruta como nadie más. Luego nos comenta que el rey de las maldiciones estaba eufórico ante la realidad de enfrentar a un cuerpo así, por lo que volviendo a los hechos podemos ver cómo Sukuna toma a Mai Zenin del rostro, pero se da cuenta que ella no es como el mocoso, ya que a cambio de esa fuerza se deshizo de todo, por lo que está realmente vacía. Al sentir esto, Sukuna le grita que al final hechicería no es más que piel y carne, lo que significa que su cuerpo no es más que huesos y médula, lo que significa que solamente su existencia niega a la hechicería. Ambos continúan dándose golpes, mientras que Sukuna le pregunta si vale más la pena perfeccionar como fuente de poder la hechicería o el cuerpo físico, a lo que Mai le contesta que la batalla va a decidirlo. En ese momento, Mai se da cuenta que Suku ha dejado de sanar su cuerpo con la tenencia inversa, y él por su parte, antes de darle un gran golpe, le comenta que por primera vez siente que tiene un rol en una batalla, por lo que la embiste brutalmente como Black Flash. Desde el edificio, Kukusabe, al ver que es el último en pie, no puede creerlo, pero se dice que ahora no le queda más opción que pelear y se pregunta si realmente podrá enfrentarse a Sukuna. Luego ingresa al campo de batalla con su nuevo estilo de sombras, dominio simple, arte de desenvainar, luna del atardecer. Sukuna, al oír esto, le pregunta si ese arte puede lanzar cortes a alguien como él, a lo que Kuku le contesta que el dominio simple puede contrarrestar el efecto del golpe seguro del dominio y las barreras, pero no puede neutralizar la técnica en sí. Sin embargo, a pesar de llevar la palabra simple en él, un dominio sigue siendo un dominio. Seguido le muestra su habilidad con la espada, para decirle que puede incorporar su propio programa original, que intercepta automáticamente cualquier cosa que ingrese al dominio. Sukuna por su parte lanza un ataque, pero al ver cómo lo ha esquivado piensa en que tiene buenos reflejos, mientras que Kukusabe por su parte intenta devolverle el golpe, pero no logra darle a su objetivo. Suku al ver esto le cuenta de manera engreída que casi se muere del susto. Sin embargo, no está nada mal. Acto seguido, Kuku lanza un corte llamado desmantelar. De esta manera logra expandir el área de su dominio simple para lanzar múltiples espadazos en pocos segundos, pero esto no sirve de nada, ya que Sukuna al protegerse corta la katana a la mitad, por lo que ahora ambos comienzan una pelea de puños limpios, lo que provoca que Kukusabe se pregunte por qué se está esforzando tanto. Ante estos recuerdos vagos, se dice que ya es hora de dejar de pensar en tonterías, ya que si retrocede, Sukuna matará a todos los jugadores, incluyendo a Miwa. Además, si él, un adulto responsable, no se esfuerza al máximo, entonces no puede dar esperanzas. Luego de su motivación, Kukusabe activa nuevamente su habilidad para intentar atravesar el corazón de Sukuna, pero esto no sirve de mucho, ya que él detiene fácilmente la espada y le dice que es tan obvio por querer ir a por su corazón sabiendo que está herido, por lo que seguido lo elimina. En ese momento, Uiui, quien estaba viendo todo, ingresa desesperado al campo de batalla, por lo que Sukuna se prepara para asesinarlo, pero se detiene cuando alguien
quien le dice que ya lo tiene cansado. Suku, al voltearse, observa a un hombre con lentes, pero al no reconocerlo, le pregunta quién carajos es, a lo que él le contesta que es Miguel, el hombre que alguna vez se enfrentó a Gojo Satoru, y luego le comenta que los habitantes de la isla necesitan educarse un poco mejor sobre el mundo de afuera. A continuación podemos ver cómo tiempo atrás Miguel fue informado de que un monstruo fue capaz de vencer a Gojo Satoru. Sin embargo, le piden su ayuda ya que después de la batalla quedó debilitado, por lo tanto él es el único que puede darle el golpe final. El hombre ante la petición se niega, ya que cree que debería ser el propio Gojo quien le pida algo como eso, y más encima debe ser de rodillas, a lo que Larue le contesta que lo único que ella quería era convertir a Suguru en un rey, por lo tanto él, ella y todos amaban a Suguru. Miguel, al oír esto, le pregunta si está sugiriendo que deberían saldar cuentas por lo de Shibuya o que recuperen el cuerpo de Geto, a lo que ella le contesta que se está equivocando, ya que solo cree que deberían ofrecer juntos sus condolencias. De esta manera, el plan es que ambos vayan a su tumba a comer algo y luego de despedirse, pelear con todas las fuerzas para poder marcharse al cielo con un requiem si es que pasa lo peor. Miguel, al oír la propuesta, le contesta que tiene condiciones, las cuales son no enfrentarlo ni hacer ningún movimiento si aún es capaz de utilizar su dominio o algo similar. Por lo tanto, su grupo va a unirse solo si después de que Gojo y Okotsu pierdan, Sukuna no pueda usar su dominio. De nuevo, en la actualidad, Miguel y Larue piensan en que realmente es un regalo tener a Sukuna en esas condiciones, ya que hasta su técnica inversa está alentada y de los 4 brazos le falta el inferior izquierdo, mientras que el derecho se le ve aún dañado, como así también su corazón aún no ha sanado. Por su parte, Sukuna procede a atacar a Laure y la onda expansiva del golpe hace volar a Miguel. Seguido comienza a golpear a puños limpios a los dos, por lo que el historiador nos cuenta que la técnica de Laure le permite restaurar su mano virtual incontable veces. Sin embargo, el daño regresa a la mano un poco disminuido, pero esto es muy aburrido al lado de la técnica secreta de Miguel, ya que él se llama canto de oración, una habilidad que le permite a su cuerpo emitir un ritmo que expele maldiciones, lo que a su vez mejora sus capacidades físicas al máximo. Volviendo a la batalla, Sukuna piensa que si Miguel logra darle en ciertos lugares y en el momento correcto, puede que pierda la batalla, por lo que rápidamente comienza a lanzar golpes de nuevo, hasta que de repente Yuji aparece de nuevo en el combate para detenerlo y cortarle un brazo. En ese momento, Mai también aparece para pelear, por lo que Yuji le dice que ahora que están todos juntos pueden lograr ganar. Sukuna, al ver esto, utiliza Black Flash para defenderse, por lo que les comenta que el rey de las maldiciones también puede hacerlo. A continuación, observamos cómo en una entrevista a Gojo, él pregunta por qué no puede usar Black Flash a voluntad, a lo que asimismo se responde que el poder es un fenómeno que se produce cuando al disrupción del espacio entre la energía maldita y el impacto es menor a 0.001 segundos. Sin embargo, sabe que la información que le acaba de dar es insuficiente para responder a la pregunta, por lo que procede a explicar con un ejemplo como si se tratase de un manual de instrucciones. Luego comenta que el Black Flash puede aparecer o no dependiendo no solo del tiempo del ataque, sino que también de la combinación que acaban de ver, y no hay nadie que pueda controlar precisamente el punto 3. Además de eso, la mezcla de energía maldita también varía dependiendo del entorno en ese momento. De nuevo en el combate podemos ver cómo Gojo y Mai pelean contra Sukuna, quien intenta evadir los golpes, pero esto no le sirve de mucho, ya que igualmente es alcanzado por sus enemigos. A pesar de esto, Suku logra liberarse y utiliza otro Black Flash para golpear a Mai, quien no puede creer que lo haya usado por tercera vez, por lo que se da cuenta que el hechicero está empezando a recuperar sus fuerzas. De repente, Sukuna usa Supernova para aparecer detrás de su adversario y golpear con otro Black Flash. Sin embargo, este no es el fin para Mai, ya que utiliza una armadura de sangre para reducir el daño, por lo que ahora comienza un contragolpe contra Sukuna y le dice que no importa cuánto se recupere, si recibe el golpe de Yuji que toca el alma. Su producción de energía maldita se verán afectados nuevamente. Al terminar sus palabras le entrega algo a Yuji. Por su parte, Miguel toma a Larue para escapar de la batalla, pero ella le dice que aún no, ya que todavía pueden hacer algo. Mientras tanto, Sukuna ahora va a por Yuji, quien utiliza sangre perforante para defenderse de la paliza que está recibiendo. Una vez libre, el joven utiliza un Black Flash para golpear a Sukuna, lo que provoca que Suku le informe que finalmente lo ha despertado. Ahora podemos ver cómo tiempo atrás Sukuna se encuentra en lo alto de un edificio con Urame, a quien le comenta que Yuji es el hijo de Kenjaku, o el hijo de uno de sus tantos al menos, ya que duda que Kenayaku haya tenido un hijo sin ninguna especie de plan o motivo. La mujer, al oír esto, le contesta que además de eso, también tiene un poder considerable para ser solo otro simple recipiente desechable del juego de sacrificio. Por su parte, Sukuna continúa diciendo que él cree que el hombre con el que Kenjaku concibió a ese mocoso era la reencarnación de su otra mitad. Urame, muy sorprendida, le pregunta si está seguro de lo que dice y le explica que al principio estaba destinado a nacer con un gemelo, pero su madre comenzó a morir de hambre. Suku rápidamente confirma sus dichos, ya que le cuenta que eso es correcto y que antes de morir de inanición se comió a su hermano mientras aún estaban en el útero. Por lo tanto, su alma debió haber estado dando vueltas por ahí, reencarnando en diferentes ciclos, y de alguna manera Kenjaku la encontró. Urame, con esta noticia, le pregunta asombrada si eso significa que Itadori Yuji tiene el potencial para igualarlo. De nuevo en la actualidad, más precisamente en el campo de batalla, el prota golpea a Sukuna con Black Flash.
seguidos, hasta que el enemigo intenta contraatacar, pero en el momento que Suku va en el aire, se da cuenta que Yuji también puede utilizar la técnica de manipulación de sangre y relicario, habilidades que logró despertar gracias al Black Flash. Por lo que gracias a esto, Yuji logra detener el ataque de Sukuna. Sin embargo, no es suficiente, ya que Suku lo embiste con Black Flash, y ahí se da cuenta que la misma técnica puede variar ligeramente debido a la época, como así también al hechicero que la utiliza. Por otra parte, Negi es interrumpido por sus amigos, quienes le preguntan si quiere usar la herramienta maldita de Nanami, a lo que él les contesta que sabe que es un aprendiz veterano de Nanami-san y que se conocían bastante, pero no se siente con el derecho de solo tomarla. Uno de sus amigos, al oír esto, le comenta que él es la persona en la que Nanami confiaba más y le entrega la herramienta maldita. Volviendo al campo de batalla, podemos ver cómo Negi aparece por sorpresa para intentar herir a Sukuna, pero lamentablemente no es rival para el enemigo y termina fallando su ataque. Por su parte, el prota aprovecha la distracción para golpear con otro Black Flash, por lo que Sukuna, muy enojado, se pregunta si el mocoso plena hacer lo mismo todo el tiempo. Luego Suku comienza a golpearlo a puño limpio y, muy eufórico, piensa que con su combinación de golpes está empezando a desequilibrarlo. Pero en ese momento Yuji hace de nuevo otro Black Flash y, cegado por la adrenalina, comienza a lanzar el mismo ataque uno tras otro. Luego de ver tan épica batalla, el narrador nos cuenta que Gojo Satoru construyó un circuito único para su técnica inversa tras su estado de despertar, provocado por dos Black Flash. Lo que permitió esto fue la distribución de este proceso en diferentes regiones del cerebro, reduciendo la fatiga y su velocidad. Del mismo modo, el rey de las maldiciones Sukuna recuperó todos sus brazos y arrasó con todos los hechiceros de la escuela, o eso debía pasar, ya que en realidad Yuji golpeó con 7 Black Flash a Sukuna y el límite que une el alma de Fushiguro con el alma de Sukuna se vio afectado. Esto hizo que Sukuna perdiera toda esperanza de recuperar su técnica inversa desgastada. Por otra parte, Miguel le dice a Larue que ha hecho un buen trabajo, por lo que ella le contesta que entonces, si muere, puede irse en paz. El hombre, al oír esto, le grita que tiene que estar bromeando. Mientras tanto, en el campo de batalla, Sukuna activa Relicario Demoníaco, una habilidad con la que se convierte en una gran bestia. Pero dejamos de lado un momento este hecho tan épico para ver cómo en el pasado Hakari le decía a sus amigos que si quieren pelear contra Sukuna necesitan saber usar la técnica inversa y conocer técnicas antidominios. Por lo tanto, si se trata de la inversa, entonces Yuji y él no tendrán problemas en usarla. De repente, Choso les pregunta de dónde reponen la pérdida de sangre cuando se regeneran, a lo que Hakari le contesta que en su caso no lo sabe, ya que es automático. Choso, ante sus palabras, le comenta que él también tiene la capacidad de convertir la energía maldita en sangre, por lo tanto Yuji también debería hacerlo de la misma manera, y seguido le ordena al prota que debe emparejarse con alguien que pueda usar la técnica inversa en el próximo entrenamiento de intercambio. Luego de tanto ver el pasado, al fin volvemos al presente para poder presenciar cómo nuestro prota activa nuevo estilo de sombras, dominio simple. Sin embargo, se dice que el dominio está incompleto, por lo que debe resistir en ese lugar hasta que se forme una apertura. 99 segundos después, el dominio de Sukuna colapsa, por lo que Yuji solo se concentra en resistir la onda expansiva y de esta manera logra que los cortes en su cuerpo cesen. Mientras tanto, Suku prepara las llamas mortales de cocina para atacar. El polvo que se convirtió en un explosivo termobárico se terminó esparciendo en cada rincón del demonio. La onda de choque de alta temperatura causada por la explosión instantánea de cocina causó la muerte de todos los seres vivos dentro del demonio. Por eso es la técnica secreta final de Sukuna, con la cual aniquila a Mahoraga de un solo golpe en Shibuya. Aunque en su batalla contra Gojo Satoru, debido a los repetidos cambios que debía poner en su barrera y a la constante reducción del área de efecto, Cocina se vio sellado, ya que no tenía la potencia suficiente para lanzarlo. Mientras tanto, en la onda expansiva, Yuji observa cómo Choso comienza a desaparecer, por lo que el tipo rápidamente se disculpa por haber sido un pésimo maestro en su entrenamiento, y antes de partir le comenta que él es más un tipo de instintos, pero el prota, al oír esto último, le dice que está exagerando un poco. Rápidamente nos remontamos al pasado, para ver cómo en una tarde soleada, Choso le dice a nuestro prota que ha aprendido la técnica inversa mucho más rápido que él, a lo que Yuji le responde que probablemente eso fue porque Sukuna utilizó la técnica inversa cuando poseía su cuerpo, por lo tanto, no es gracias a sus habilidades. El maestro, ante sus palabras, le comenta que no debe preocuparse por esas cosas, ya que un hermanito siempre supera a un hermano mayor. Nuestro chico, algo preocupado, le pregunta si va a marcharse, a lo que Choso le responde que sí, aunque primero debería disculparse con Tsukumo, y se pone de pie para irse, pero antes le agradece por haber estado a su lado en el peor momento. En la actualidad, el prota recupera la conciencia luego de haber sido golpeado por la onda expansiva y se pregunta dónde están los demás, por lo que ahora el narrador nos explica que todo este tiempo Itadori se había convencido a sí mismo que solo era un engranaje más en la batalla contra maldiciones. De esa manera cumpliría con su rol sin importar lo que pasara, pero ahora mismo su corazón quería buscar una razón más allá de eso para compensar que su hermano diera la vida por él. Sin embargo, frente a él solo había un paisaje calcinado. El calor que emergía y el aire sofocante hicieron que su determinación flaqueara. De pronto, Aoitodo aparece de entre las llamas para decirle al prota que lo siente mucho, pero probablemente todos están bien. Yuji, al oír esto, comienza a correr a su lado y se dice que debe creer en sus palabras, porque en este momento Sukuna está en una situación crítica en la que
que no puede usar sus técnicas debido a haber expandido su dominio. Al llegar donde el enemigo, Aoi desenfunda el Boogie Boogie Vibraslap, un instrumento de percusión que produce un sonido único haciendo vibrar y chocar unas piezas metálicas dentro de una caja de madera al golpearlo con un peso. En el momento de atacar, podemos ver cómo Aoi reemplazó su mano izquierda perdida con uno de esos instrumentos y cambió el requisito para activar el Boogie Woogie de aplausos por la colisión de las piezas metálicas en la caja. Por lo tanto, ahora es capaz de cambiar de lugares aproximadamente 50 veces por segundo. Con esta habilidad, 3 en el campo de batalla van a cambiar de lugar constantemente como un ruleta. De esta manera, nuestros chicos comienzan a darle una paliza a Sukuna, quien al ver a Aoi le dice que de entre todos los hechiceros, él es el más egocéntrico y difícil de tratar, por lo que, para serles sinceros, apareció en el peor momento. Acto seguido, Suku salta en el aire, por lo que Aoi, sorprendido de que pueda hacer ese movimiento, le dice al prota que van a estar bien, mientras sepan que puede hacerlo en cualquier momento. Por su parte, Yuki embiste al enemigo con una patada digna del Mortal Kombat, pero esto le juega en contra, ya que Suku lo toma del cuello para golpearlo contra el suelo. Luego los tres quedan enfrentados a una distancia muy cercana, por lo que Sukuna piensa en que el número máximo y mínimo de cambios por cada toque pueden ser ajustado a gusto, por lo que de esa forma le va a ser prácticamente imposible acostumbrar a su Boogie Woogie. Sin embargo, hay uno solo momento el que sabe que puede predecir cuando cambiaran. De pronto Yuji lanza otro de sus golpes, por lo que Sukuna, al ver que está concentrado, se dice que es exactamente el momento que estaba esperando, ya que ahora hacen una finta y no cambian de lugar, por lo que es el momento de golpearlo. Pero no tiene tanta suerte, ya que el prota cambia de lugar con un cuervo, provocando que el enemigo falle su contragolpe, dejándolo vulnerable por todos lados, lo que claramente Yuji aprovecha al máximo para atacar con un potente Black Flash que le hace mucho daño a Suku, ya que le está presionando el corazón, por lo que él rápidamente, para defenderse, utiliza expansión de domino. Como dato de color, se puede resaltar que en ese momento Sukuna tuvo una visión, el fantasma, aquel que había matado con sus propias manos, el fantasma del más fuerte. Esto impacta mucho a Sukuna, quien al ver a Okotsu Yuta le grita que nunca pensó que fuera capaz de llegar tan lejos. Nuevamente nos vamos al pasado para ver cómo Kukusabe le habla al grupo sobre una técnica que pueden usar solo si todos son aniquilados o derrotados y no queda ninguna otra opción. En ese momento, un oso panda le pregunta si en ese caso entonces Rika devorara a Kenjaku para obtener su técnica de transferencia de cuerpo, y así Yuta usará el cuerpo de Satoru para luchar, a lo que Kuku le responde preguntando si no es más sencillo usar su mimetismo para copiar la técnica sin límites de Gojo, a lo que le contestan que sin los 6 ojos, la técnica sin límites es prácticamente inútil. Ante estas palabras, el hombre pregunta por qué entonces no copian los 6 ojos, por lo que la mujer a su lado le explica que los 6 ojos no son una técnica maldita, sino una parte del cuerpo, por ende no se pueden copiar. De repente, uno de los chicos interrumpe para decirle que la técnica de mimetismo solo dura 5 minutos y solo funciona si Rika se manifiesta de manera completa, por lo que le pregunta qué pasará con Yuta después de esos 5 minutos. Con esta gran duda planteada, todos comienzan a sacar sus teorías y, a pesar de no estar convencidos, llegan a la conclusión de que deben llevar a cabo el plan. En ese instante, Yuta les pregunta qué pasa con Gojo, ya que todos han incentivado su rol de monstruo en la sociedad de hechicería, por lo tanto si muere alguien más, debe convertirse en un monstruo para tomar su lugar. Sin embargo, si nadie está dispuesto a hacerlo, entonces él lo hará. Luego de la charla, Gojo les informa que pueden irse, pero todos le responden que no tienen ganas de hacerlo, por lo que él les comenta que, aunque todos son hechiceros, no le gustaría que sus estudiantes vean algo tan sangriento, en especial lo que están por hacer ahora mismo. Los alumnos se niegan a dejarlo solo, mientras que Yuta le pide que ya no intente asumir el rol de monstruo solo, a lo que él le contesta que eso es imposible. Acto seguido, podemos ver cómo Yuta se encuentra postrado en cama quirúrgica y le dice a la mujer que lo está tratando que gracias a Rika aún puede mantenerse consciente, a lo que ella le contesta que el cuerpo de Gojo ya está suturado y listo para la transferencia. Por lo tanto, tan pronto comience a moverse, debe usar la técnica inversa a su máxima potencia y restaurar bien su cuerpo. De nuevo en la actualidad, tanto Yuta como Sukuna utilizan expansión de dominio para luego activar sus ataques personales, relicario demoníaco y vacío infinito. Seguidamente se puede ver a Yuta y Sukuna estaban expandiendo sus dominios al mismo tiempo, encerrándose en una barrera pequeña justo frente al prota y todo Aoi. Yuta decidió usar el vacío ilimitado de Gojo Satoru para contrarrestar el santuario malévolo de Sukuna y logró resistir sus ataques por unos 3 minutos. Había estado entrenando con Gojo para mejorar sus técnicas de barrera y estaba seguro de que podía derrotar a un Sukuna agotado en ese tiempo, pero cuando Sukuna se dio cuenta de la estrategia de Yuta, también redujo su dominio, eliminando su límite de tiempo de 99 segundos. Con solo 3 minutos para actuar, Yuta tenía que hacer suficiente daño a Sukuna para forzarlo a detener su dominio. Mientras tanto, Sukuna estaba decidido a destruir el vacío ilimitado y ampliar su santuario malévolo para acabar con los hechiceros que quedaban. Yuta intentó usar su técnica azul, pero Sukuna se acercó rápidamente y comenzó a golpearlo en un combate cuerpo a cuerpo. Yuta
Yuta estaba sorprendido de que Sukuna pudiera tocarlo y recibió varios golpes en la cara. Se dio cuenta de que Sukuna estaba usando amplificación de dominio mientras expandía su territorio. Sukuna se burló, diciendo que los hechiceros no sabían lo que había pasado dentro de los dominios desde su pelea con Gojo, porque los cuervos de Mei Mei no pudieron ver la batalla. Mientras tanto, Rika apareció y lloraba mientras sostenía el cuerpo sin vida de Yuta. La pelea seguía y Yuta se dio cuenta de que solo podía usar su técnica limitada, ya que Rika no había podido seguirlo hasta el cuerpo de Gojo. Además, pensó que Sukuna no podía usar su corte más fuerte solo con la mano derecha, lo que limitaba sus opciones para atravesar el infinito. Aunque parecía que tenía ventaja, sus ataques fallaban y Sukuna contraatacaba. A pesar de su entrenamiento con Gojo, Yuta seguía teniendo problemas para controlar la técnica Limitless. Sukuna se burló de él y le preguntó si podía darse el lujo de perder tiempo. Kenjaku le había contado a Sukuna sobre la técnica de copia de Yuta y sus limitaciones, así que Sukuna dedujo que Yuta solo podía usar Limitless en su estado actual. Pensando que Yuta quería terminar la pelea antes de que se acabara el tiempo de copy, Sukuna se preparó para enfrentar la técnica púrpura hueca. Mientras recordaba lo que Gojo le enseñó sobre controlar la energía maldita, Yuta comenzó a recitar el canto para Hollow Purple. Pero antes de que pudiera terminar, Sukuna lo atacó, desarmándolo y evitando que completara la técnica. Aprovechando que Sukuna estaba a la defensiva, Yuta usó Azul para atraer una grabadora de voz hacia su dominio. La grabadora empezó a reproducir la voz de Inumaki Toge, quien le ordenó a Sukuna que no se moviera. Sorprendido, el rey de las maldiciones quedó paralizado. Toge tosió sangre mientras Sukuna se daba cuenta de que la orden provenía del verdadero usuario de la técnica, que era a quien Yuta había copiado. Con Sukuna inmovilizado, Yuta finalizó el canto de Hollow Purple y se preparó para lanzarle el ataque definitivo. Vemos que la barrera del dominio se rompe, marcando el final del enfrentamiento entre Yuta y Sukuna. Sukuna, con la cara destrozada y llena de sangre, salta y comenta que, aunque el Hollow Púrpura de Yuta lo alcanzó, su falta de experiencia provocó que también rompiera la barrera de su dominio. En medio del humo aparecen Yuji, Todo y Yuta persiguiendo a Sukuna. Todo le dice a Yuta que dispare tantos Hollow Púrpura como pueda cuando recupere su energía maldita, mientras él usará su técnica Boogie Woogie para moverlos fuera del peligro. De repente, Yuta se desploma. Su técnica de trasplante de cerebro copiado se agotó antes de tiempo por la expansión del dominio, apenas alcanzando los 5 minutos. Se da cuenta de que, sin Rika, ya no tiene acceso a su técnica de copia. Mientras se pregunta por qué se agotó también la técnica de Kenjaku, deduce que debe haber algún truco que le permitió seguir luchando tras abrir su dominio. Casi al límite, Yuta decide usar los restos de su barrera para ayudar a sus compañeros. Todo se distrae brevemente al caer Yuta, y en ese instante, Sukuna le lanza un Black Flash, rompiendo su Vibra Slap. Yuji se lanza sobre Sukuna, teletransportándose detrás de él, mientras Todo ataca con lo que queda de su Vibra Slap, asegurando que aún está en la pelea. El prota golpea a Sukuna, quien se da cuenta de que Todo está intercambiando su posición con los fragmentos de la barrera, que son grupos de energía maldita que Boogie Woogie puede usar como objetivo. Yuji continúa teletransportándose alrededor de Sukuna hasta que encuentra una abertura, lo toca, llama a Megumi y activa desmantelar. Esto corta la conexión entre el alma de Sukuna y la de Megumi. Sukuna se da cuenta de que el prota hizo un voto vinculante para que la técnica desgarrara almas más fácilmente, complicando su control sobre el cuerpo. Desesperado, Sukuna vomita algunos de sus dedos, los aplasta y vuelve a consumirlos. Sukuna intenta saltar una pared, pero Yuji la destruye con Cliff. Mientras Sukuna cae, el prota intenta golpearlo, pero Sukuna esquiva en el aire y lo lanza contra una pared, convencido de que ganará mientras Yuji no logre golpear. Mientras tanto, Todo duda de que su Vibra Slap de repuesto sea reconocido como su mano izquierda para Boogie Woogie, así que sigue usando su mano rota. La rompe otra vez, pero logra teletransportar a Hana Kurusu, quien aparece con una trompeta brillante sobre Sukuna, ampliando el alcance de su técnica maldita gracias a un voto vinculante. Poco después, Hana se recupera con la ayuda de Shoko Yeiri y Yuta Okotsu. Aunque su única misión era liberar a Satoru Gojo, Yuta le pidió que ayudara en la pelea contra Sukuna. Le explicó que no tenía que pelear, solo disparar la escalera de Jacob como el golpe final, el último intento de separar las almas de Sukuna y Megumi. Yuta siempre creyó que la verdadera fuerza de copia radicaba en distraer a los oponentes del usuario original. La gente se enfocaba más en las técnicas que había copiado que en esperar que aparecieran los usuarios originales. Quienes conocían su técnica asumían erróneamente que robaba habilidades, cuando en realidad las copiaba. Ahora, Sukuna voltea en estado de shock cuando Hana lanza la escalera de Jacob con toda su energía maldita. Mientras la luz de la escalera de Jacob de Hana ilumina a Sukuna, Yuji aprovecha la oportunidad para golpear el suelo bajo el rey de las maldiciones, haciéndolo colapsar. El pilar de luz cae directamente sobre Sukuna, pero Hana se da cuenta de que él se las arregla para subir usando los escombros como apoyo. A diferencia de la escalera de Jacob de Yuta, que solo apuntaba a Sukuna, la de Hana también afecta a Todo y el prota. A pesar de soportar la luz purificadora, Sukuna está convencido de que puede alcanzar a Hana, el recipiente del ángel, sin que los otros dos hechiceros lo detengan. La coexistencia con un objeto maldito encarnado debilita físicamente a los hechiceros y Hana no es la excepción. Tras perder su
brazo, su producción de energía maldita se ha debilitado bastante. Justo cuando Sukuna salta detrás de Hana y carga su puño con energía maldita para rematarla, todo interviene de forma inesperada, bloqueando el golpe. Esto desata un Black Flash que sorprende a Sukuna, quien finalmente reconoce a Todo como un verdadero hechicero. A pesar de eso, el impacto lanza a ambos al suelo, dejándolos fuera de combate. Con Todo y Hana fuera de juego, Sukuna vuelve su atención hacia el prota, pero no espera encontrarlo justo detrás de él. Yuji le suelta un golpe en la cara y luego lo agarra de las piernas, estrellándolo contra un edificio. Sukuna logra recuperarse rápidamente, esquivando el ataque hendidura del prota y lanzándole su propio desmantelamiento. Aunque Yuji lo esquiva, no puede evitar el puñetazo de Sukuna que le lanza con su mano izquierda recién regenerada. Sukuna ha recuperado su técnica maldita inversa, lo que le permitió regenerar tanto su corazón como sus manos, por lo que ya no necesita arriesgarse. Comienza a golpear al prota implacablemente, esperando a que su propia técnica se recupere por completo. Sin embargo, Yuji, al tocar el suelo, activa de nuevo hendidura, desmoronando el suelo bajo Sukuna, buscando una oportunidad para usar desmantelamiento. Intenta atacar el alma de Sukuna, pero falla, golpeando solo la pared. Sukuna, aunque herido, no cree que el prota sea capaz de matarlo mientras no lo golpee con precisión, pero Yuji recuerda su entrenamiento con Atsuya Kusakabe y los fundamentos de las técnicas de barrera que aprendió. Recordando las enseñanzas de Gojo sobre la expansión de dominio, justo cuando estaban atrapados en el ataúd de la montaña de hierro de Hogo, en ese momento Yuji aprovecha y grita: ¡Expansión de dominio! El prota decide arriesgarlo todo y formar su propio dominio. De repente, Sukuna despierta en un entorno que parece una estación de tren, encontrándose cara a cara con su antiguo yo, tal como era cuando Yuji era su recipiente. El prota, con una sonrisa en el rostro y lleno de confianza, le dice alegremente a Sukuna: ¡Prepárate! Mientras salen de la estación de tren, Sukuna le explica a Yuji que en medio de una intensa batalla entre hechiceros puede ocurrir un fenómeno raro donde ambos crean un paisaje imaginario compartido. Esto les permite vincularse de una manera extraña, algo que Sukuna pensaba era solo un efecto secundario de la energía maldita, ya que surge de las emociones humanas. Sin embargo, ahora que están en este entorno, comienza a notar algo raro y se pregunta si es el dominio del prota. Yuji no está seguro, pero le pide a Sukuna que lo siga el juego porque solo quiere hablar. Miran fuera de la estación y el prota señala una estatua local, mencionando que nació en Sendai, pero se mudó de la ciudad cuando tenía 6 o 7 años debido al trabajo de su abuelo. Después de casi 10 años, volvió solo para el funeral del amigo de su abuelo. Lo que más le sorprendió fue el deterioro del lugar. Yuji reflexiona si ese amigo habría asistido al funeral de su abuelo si él hubiera muerto primero, mientras Sukuna lo sigue en silencio. Llegan a un parque donde el prota solía jugar. Yuji llama a unas flores glorias de la mañana, pero Sukuna corrige bruscamente que son hortensias. El prota se ríe, admitiendo que notó las flores solo después de mudarse a Sendai. Luego se pregunta quién decide qué plantar en los parques y le pregunta a Sukuna cómo sabía el nombre de las flores. Sukuna responde que las aprendió de los recuerdos de Megumi Fushiguro. Yuji bromea, sugiriendo que Sukuna conoce bien el área, pero él lo niega. Van al estanque del parque a atrapar cangrejos de río. El prota se burla de Sukuna porque su captura es más grande, pero Sukuna insiste en que la suya es más rara. Pasan por una tienda departamental y Yuji menciona que muchas tiendas pequeñas cerraron, aunque no le importa porque en el último piso hay un cine. Se dirigen luego a una granja a la que el abuelo del prota, Wasuke, solía llevarlo, hablando de caballos, helados y practicando tiro con arco, donde Sukuna se destaca. Yuji sigue hablando sobre cómo confundió las cadenas de nieve de un auto con campanas de Papá Noel, pero Sukuna lo interrumpe, exigiendo saber qué quiere. Finalmente, el prota le explica su nueva visión de la vida. Creía que la vida era cumplir un rol y luego morir, pero ahora piensa que lo importante son los pequeños recuerdos que dejan las personas en los vivos. Para Yuji, no se trata de la imagen que uno proyectaba, sino de esos fragmentos de memoria en quienes recuerdan a los fallecidos. No puede soportar a los que ven la vida humana como insignificante, como Sukuna. El prota confiesa que quería mostrarle a Sukuna lo que era la vida de alguien sin valor, pero se da cuenta de que Sukuna no siente nada por eso. Decepcionado, lamenta que no pueda cambiarlo. Sukuna lo llama cobarde, pero se da cuenta de que el prota siente compasión por él. Sukuna exige saber si es cierto, y Yuji lo confirma, advirtiendo que lo matará si no libera a Megumi. Enfurecido, Sukuna promete matar a todos los seres queridos del prota frente a él. El alma de Megumi le dice a Yuji que deje de intentar salvarlo. Con la muerte de Tsumiki, el sueño de Megumi de crear un mundo donde su hermanastra no sufriera, o al menos mantener su vida tranquila, se desmoronó. Por eso, ya no tiene ganas de seguir viviendo. El prota, recordando cuando su abuelo tuvo cáncer de pulmón y rechazó el tratamiento, entiende cómo se siente su amigo y admite que no tiene el derecho de decirle que siga luchando por su vida. Cuando el enfrentamiento entre Sukuna y Yuji empieza, Sukuna usa la cesta de mimbre hueco para mantener al prota a raya con dos de sus manos. Aunque podría restaurar su técnica maldita quemada usando la técnica inversa, Sukuna piensa que sería demasiado arriesgado hacerlo mientras su cerebro sigue afectado por el vacío ilimitado. A diferencia de los dominios que crean imágenes mentales, la cesta de mimbre hueco y los dominios simples tienen defensas más débiles y solo pueden retrasar lo inevitable antes
antes de que un hechicero sea dominado. Sin embargo, Sukuna logra compensar esta debilidad manteniendo los signos de la mano después de activar la técnica, impidiendo que sea derrotada. Los dos comienzan a pelear cuerpo a cuerpo, con Sukuna golpeando brutalmente a Yuji y lanzándolo por los aires. Incluso Sukuna se sorprende de lo furioso que está por la compasión del prota y jura que todos los seres queridos de Yuji pagarán por haberlo hecho sentir así. En la mente del prota aparece un joven Megumi que le hace la misma pregunta que cuando conocieron a Gosho Satoru. Llorando, Yuji admite que estaría solo sin Megumi. De repente, sombras emergen bajo el pie izquierdo de Sukuna, haciéndolo tambalearse. Después de que Mahoraga fue destruido, la técnica de las 10 sombras de Sukuna dejó de funcionar, lo que significa que esas sombras provenían de Megumi. El rey de las maldiciones se da cuenta de que el prota de alguna manera logró despertar el alma de Megumi. Aprovechando el momento, Yuji le da un golpe a Sukuna en la cara, lanzándolo contra un árbol. Sabiendo que Megumi lo ayudó, el prota sonríe y se lanza contra Sukuna, atravesando la nieve. Después de una serie de golpes, Yuji levanta un poco de nieve y agarra la cabeza de Sukuna, y Sukuna lo imita. Los dos se golpean mutuamente en la cabeza una y otra vez, hasta que Sukuna cede primero. Los golpes continuos del prota son tan fuertes que no pueden ser curados con la técnica inversa de Sukuna y amenazan con desmantelar la cesta de mimbre hueco. De repente, unas barras voladoras cortan el guante de garra en el brazo izquierdo de Yuji, revelando su brazo real. Usando el método de Gojo para restaurar una técnica maldita, Sukuna restablece su santuario y se prepara para expandir su dominio, cuando se da cuenta de que al prota le falta su anillo y el dedo meñique. En un lugar lejano, uno de los dedos de Sukuna flota en el aire, suspendido por cables. Mientras Yuta y Gojo entrenaban, intercambiando sus almas como parte del entrenamiento, Yuta le preguntó a Gojo si le daría el último dedo de Sukuna. La idea de Yuta era que Rika lo consumiera y así pudiera copiar la técnica del santuario. Gojo rechazó la propuesta, explicando que aunque Rika se comiera el dedo, no sería suficiente para que Yuta analizara bien la técnica de Sukuna. Yuta recordó cuando aprendió sobre el discurso maldito de Inumaki y entendió el punto de vista de Gojo. Este sugirió que debían guardar el dedo para mantener una conexión con Sukuna, en lugar de arriesgarse a perder esa oportunidad. Propuso otro método para que Yuta copiara el santuario. Tiempo después, Yuta habló sobre las condiciones de su técnica con el prota, Mei Mei y Ui Ui. Explicó que para copiar una técnica maldita, Rika necesitaba consumir una parte del cuerpo del dueño original. La cantidad y el tipo de parte variaban según la técnica y cuántas veces se quisiera usarla. Técnicas más poderosas requerían partes más importantes. Sin embargo, Yuta podía evadir esta condición limitando el número de usos de la técnica con un voto vinculante. Yuji se preguntó si Yuta podría copiar la técnica de Gojo o Hakari sin afectar sus habilidades, ya que ambos podían regenerar partes usando la técnica inversa. Yuta explicó que una parte consumida, que luego se regenera, ya no cumple con los requisitos de la técnica de copia. Inumaki y Hana le ofrecieron sus brazos, ya que no podían curarse ni con medicina ni con la técnica maldita inversa, mientras que Charles tuvo que perder una costilla para que Yuta pudiera copiar su técnica del bastón de guerra Ge. Mei Mei advirtió a Yuta que no le contara al prota toda esta información, preocupada por la resonancia entre Yuji y Sukuna. Yuta le aseguró que solo revelaría lo necesario justo antes de enfrentarse a Sukuna, para no distraer al prota. En el presente, Sukuna se da cuenta de que a Yuji le faltan 2 dedos en la mano izquierda. Recordando que solo se quitó el meñique para despertar a Megumi, Sukuna deduce que todo era parte del plan de Yuta, quien había usado los dedos del prota en lugar del último dedo de Sukuna para copiar el santuario. En otro lugar, Gakuganji y Utahime vigilaban el último dedo de Sukuna en un lugar secreto, preguntándose cómo alguien había podido atravesar un objeto maldito de grado especial. Utahime explicó que podría lograrse con un voto vinculante que renunciara a destruir el objeto. De repente, Nobara Kugisaki aparece con un parche en el ojo, lista para actuar. Clava un clavo en el dedo de Sukuna y activa la resonancia, haciendo que clavos aparezcan en su pecho. Sukuna entra en pánico al ver que su técnica fue interrumpida. Mientras los dos luchan cuerpo a cuerpo, Yuji golpea a Sukuna en la cara, forzándolo a vomitar los dedos que había ingerido. Aunque Sukuna confía en que Yuji no tiene suficiente energía maldita, un golpe sorpresa lo desestabiliza. El prota concentra energía en su puño derecho y le anuncia a Sukuna que es hora de acabar con su ciclo de maldiciones. Con un uppercut que activa el flash negro, Yuji noquea a Sukuna, terminando así la batalla. Dentro de la mente de Megumi, Sukuna lo regaña por todos sus errores. Le echa en cara cosas terribles, como haber matado a su hermana y haber dejado vivo al prota, quien después mataría a más personas. Sukuna lo culpa por esos crímenes y le dice que nunca va a poder vivir una vida normal. Lo presiona para que se rinda y le permita usar su cuerpo, pero Megumi nota que Sukuna está desesperado y que tiene miedo de morir. Resulta que la resonancia entre los dedos de Sukuna evitaría que el último dedo pudiera mantener su alma cuando Yuji se lo arrancara de Megumi
Megumi, lo que haría que los otros 19 dedos desaparecieran. Mientras la cara de Sukuna comienza a marchitarse, Megumi le dice que no le interesa vivir una vida normal, quiere vivir por el bien de alguien más. La barrera del dominio del prota se rompe en el momento en que golpea el cuerpo de Megumi, liberándolo de Sukuna. Los restos de Sukuna, grotescos y deteriorados, intentan aferrarse a Megumi, pero fallan y empiezan a desmoronarse. Sukuna, agotado, mira hacia Yuji, quien lo observa fijamente. El prota, con un tono sereno, le ofrece a Sukuna la opción de recuperar su cuerpo. Mientras sostiene a Sukuna, Yuji le dice que entiende que todos nacen en este mundo con maldiciones, pero que convertirse en monstruo o no depende de la suerte. El prota dice que tuvo suerte de tener a su abuelo para guiarlo y le ofrece a Sukuna la oportunidad de vivir con él en lugar de seguir maldiciendo a otros. Sukuna, sin embargo, se niega rotundamente. Por primera vez, llama a Yuji por su nombre y le dice que no lo subestime, porque él es una maldición, y así, lo poco que quedaba del rey de las maldiciones se desintegra. En otra parte de Shinjuku, Uraume y Hakari notan la desaparición de Sukuna. Uraume acepta la derrota y dice que los hechiceros solo ganaron porque Sukuna estaba débil al encarnarse en un objeto maldito, no por su propia habilidad. Hakari toma el comentario como un cumplido, y Uraume sonríe mientras el hielo que rodeaba su cuello se derrite, decapitándolos. Tiempo después, Megumi despierta en su cama, se viste, y al salir encuentra al prota y Nobara listos para sorprenderlo. Aunque la sorpresa se arruina, los tres comienzan a ponerse al día. Yuji saca 2 cartas que recibió de Shoko, quien a su vez las obtuvo de Gojo. Con el grupo reunido de nuevo, el prota quiere que todos abran sus cartas. Nobara abre la suya y se molesta al ver que la carta contiene información sobre su madre y lo que estaba haciendo. Sin interés, Nobara destruye la carta. Megumi abre la suya y comienza a reírse, dejando a Yuji y Nobara confundidos. Para su sorpresa, la carta decía que Gojo había matado al padre de Megumi. Al notar la hora, Nobara les recuerda que tienen que reunirse con Maki y los demás. Megumi piensa que es para agradecerles por haber luchado contra Sukuna, pero Nobara le aclara que es por otro asunto. El prota explica que todos deben estar presentes para salvar a Yuta. Al entrar en un pasillo de Jujutsu High, escuchan a alguien maldecir el nombre de Yuta, lo que deja a Megumi completamente confundido. Mei Mei entra a una tienda de dulces y pregunta al vendedor por el precio de una barra. Mientras tanto, en el presente, Yuta regresa milagrosamente a su cuerpo, y Maki lo regaña por su actuación en la batalla. Yuji, Megumi y Nobara también entran en la habitación. Megumi intenta disculparse por lo ocurrido, pero Maki lo minimiza, diciendo que no fue culpa suya. Kusakabe también interviene, diciendo que todo fue responsabilidad de los adultos, especialmente de Gojo y Kenjaku. El prota le pregunta a Yuta cómo logró regresar, y Yuta le explica que fue gracias a su técnica maldita y la ayuda de Rika, quien sostuvo su cuerpo usando una técnica especial. Aunque Maki sigue enojada, Yuta defiende su participación, explicando que fue crucial para detener a Sukuna y evitar que las cosas empeoraran. Panda y Todo apoyan esta versión, mencionando que cualquier otro plan habría sido peligroso, que Yuta hizo lo correcto. Iguruma, que también sobrevivió, interviene y revela que su grabación fue usada dentro del dominio de Yuta, lo que les permitió ganar tiempo contra Sukuna, aunque fue una victoria dura. Todos reconocen que hicieron lo mejor que pudieron, incluso si algunos hechiceros no pudieron participar directamente. Hakari se une a la conversación, bromeando sobre lo que habría pasado si otras personas, como Miguel y Larue, hubieran ayudado desde el principio. Yuji intenta calmar la situación, diciendo que Yuta fue clave para evitar la expansión de dominio de Sukuna, pero el ambiente sigue tenso. Eventualmente, Maki cede, dejando de regañar a Yuta mientras Panda y Toge observan divertidos. Miwa, por su parte, comparte lo asustada que estuvo durante la batalla, mientras Hakari y Momo expresan su arrepentimiento por no haber podido participar. Ui, en su estilo típico, se autoproclama como el MVP de la batalla, lo que provoca una pelea divertida con Kirara. Kusakabe, entre risas, menciona que Mei Mei tuvo un trabajo más fácil, aunque Ui rápidamente lo refuta, defendiendo a su hermana. Hakari pregunta sobre el estilo New Shadow, y Kusakabe le explica que esa técnica solo puede ser enseñada a discípulos de la escuela, lo que la hace casi un secreto exclusivo. Mei Mei agrega que esa técnica ha perdido relevancia, pero sigue siendo importante para algunos hechiceros. Finalmente, Mei Mei revela al comerciante de dulces que en realidad estaba preguntando por el precio de su vida. El anciano, sorprendido, se da cuenta de que ella ha descubierto su identidad como la cabeza del estilo New Shadow. Mei Mei, sin inmutarse, le explica que Tengen le informó sobre los planes de la cabeza para expandir su número de discípulos y dominar el mundo Jujutsu. Al final, Mei Mei le exige que pague con su vida por poner en peligro a su hermano pequeño. En la tumba de Tsumiki, Megumi agradece a Shoko por haber preparado el cuerpo de su hermana. Shoko se siente feliz de haber logrado que Tsumiki se viera bien en su próxima vida, pero también expresa su arrepentimiento por no haber manejado mejor el cuerpo de Geto y su duda sobre la vida después de la muerte. Mientras Megumi se aleja tras recibir una llamada, Shoko se queda atrás y tira su cigarrillo a la basura. En la montaña sagrada de Hida, Gakuganji explica que los restos de Sukuna, retirados de Megumi, contenían rastros de Tengen. Colocándolos en la montaña sagrada, podrán mantener las barreras de Tengen en Japón por un tiempo. Utaime sugiere pensar en estrategias, pero el director de Kyoto Jujutsu High dice que no hay que apresurarse, confiando en la nueva generación. Mientras tanto, Maki le entrega una katana maldita a Daido, quien se pone a llorar de emoción. Maki explica a él y a Miyo que el Calling Game ha perdido su propósito
Mahito y que los hechiceros planean que el prota y Hana eliminen objetos malditos de los jugadores y rescaten a los secuestrados por el ejército estadounidense. Les aconseja que se escondan en Tokio ya que la ciudad está fuera de los límites y llena de espíritus malditos. Mientras Daido se emociona por practicar con su espada, Miyo se queja de que luchar contra maldiciones es aburrido. Antes de separarse, Daido le pide a Maki que luche contra él en algún momento, y ella accede. En otro lugar, Charles Bernard trabaja en su manga bajo la supervisión de un empleado de Shueisha que lesionó. Discuten sobre el manga y Charles admite que no es tan bueno dibujando como pensaba. Se molesta cuando su supervisor le exige que apure antes de que cierren las imprentas. En un café cercano, Takaba le dice a su nuevo compañero de comedia que deben limitar sus bromas a temas de baño y no sexuales, pero su compañero los considera iguales, frustrando a Takaba. En Sendai, Amai se encuentra con un estudiante al que intimidó y se disculpa. Sin embargo, cuando levanta la vista, el joven ya se ha ido, lo que hace que Amai reflexione sobre mejorar su comportamiento. Higuruma vuelve a su oficina y se reúne con antiguos colegas. Shimizu le comenta que no se presentaron cargos contra él por los asesinatos, lo que le hace pensar que Jujutsu Headquarters ejerció presión para que trabajara como hechicero. En Tokyo Jujutsu High, el ángel dice que el engaño de Sukuna hacia Hana restauró los recuerdos de Megumi sobre ella. A pesar de eso, Hana se siente avergonzada al ver a Megumi, quien jura ser su brazo derecho a partir de ahora. Sin embargo, Hana malinterpreta sus palabras como una propuesta de matrimonio, dejando a Megumi nervioso. De acuerdo con el informe de Ishichi, hace 2 semanas una mujer encontró que los ojos de su novio eran anormalmente grandes. Cuando los primeros años visitan a la pareja, descubren que el hombre parece normal. Nobara decide examinar a la prometida. Mientras tanto, Yuji y Megumi especulan sobre el culpable, creyendo que podría ser un usuario de maldiciones, específicamente un jugador del Culling Game. El prota cree que podrán encargarse de él rápidamente. Todo comienza cuando Nobara examina a la novia de Fukusawa, pero no encuentra rastros de maldiciones. Ella y Yuji especulan que el responsable podría estar cerca, controlando su técnica maldita de forma remota. Megumi se une a la conversación y sugiere que el perpetrador debe tener un gran control sobre su energía maldita. La situación es complicada porque están en medio de la ciudad, rodeados de gente, edificios y muchos puntos ciegos. El prota propone varias ideas para sacar al responsable, pero Megumi las rechaza todas. Esto frustra a Yuji y Nobara, quienes le exigen que sugiera un plan mejor. Megumi propone usar un edificio de 40 pisos para sacar al perpetrador de su escondite. La idea es que la novia de Fukusawa y su pareja suban al último piso fingiendo una visita, mientras ellos observan desde un buen punto de vista para detectar cualquier reactivación de la técnica maldita. El plan se pone en marcha y, justo cuando la pareja llega al piso 40, la cara del novio vuelve a la normalidad. Inmediatamente, los estudiantes sienten la activación de una técnica maldita. Nobara detecta a un hombre enmascarado en un edificio cercano y, sin pensarlo, salta hacia él. El prota se une a ella, listos para detener al culpable. Sin embargo, ambos se sorprenden al notar que sus propios ojos están agrandados de manera cómica. Esto los distrae y el perpetrador intenta huir, pero Megumi lo intercepta con su técnica perro divino, logrando capturarlo. Después de reprender a sus compañeros por haber sido distraídos, Megumi lleva al culpable frente a la novia de Fukusawa para que lo identifique. Aunque no lo reconoce al principio, el hombre revela que le compró una bolsa cara, lo que hace que ella lo recuerde. Resulta que él era un cliente en un club de cabaret y guardaba rencor porque ella se olvidó de él después de recibir el costoso regalo. Más tarde, Yuji consuela al hombre, asegurándole que no será ejecutado por su crimen. El culpable, arrepentido, confiesa que no supo expresar sus sentimientos y que, en lugar de culpar a la mujer, debió enfrentar su propia frustración. Mientras tanto, el prota recuerda un momento con Gojo, cuando este le dijo que quería que sus estudiantes siguieran sus propios sueños y no intentaran imitarlo. Aunque el comportamiento de Gojo confundió a Yuji, al final entendió que su maestro confiaba plenamente en él. Con esto en mente, el prota le asegura al hombre que aún tiene la oportunidad de redimirse. Después, Nobara le pregunta a Yuji qué pasó con el último dedo de Sukuna, a lo que él responde que lo destruyó. Aunque Nobara se sorprende, el prota le asegura que ya no es un peligro y que ahora es un talismán perfecto contra las maldiciones. A pesar de que le faltan dedos, Yuji está seguro de que todo estará bien. Finalmente, en otro lugar, Mahito tiene una conversación con Sukuna. Mahito se sorprende de ver a Sukuna muerto, pero el rey de las maldiciones le revela que tuvo 2 opciones en la vida y que eligió la venganza porque temía enfrentarse a sí mismo. Sin embargo, ahora que tiene una segunda oportunidad, Sukuna decide vivir de manera diferente. Mientras camina hacia un nuevo destino, Mahito, furioso, lo critica, pero Sukuna se siente en paz con su elección. En algún lugar remoto, el último dedo de Sukuna reposa en una caja abierta, con su maldición liberada.